like 22 total rounds or something like that. So they got a lot of reps in right there. ¿Qué onda? ¿Qué estos hermanos? Todo 2004 horas, gracias, Guara. A los que quieran descansar, descansen nomás. Y después vuelvan, ¿ok? Cuando tengan ánimos. O... sí, eso más que todo, ¿no? Cuando se sientan bien. Cuando descansen good. Porque las partidas que se vienen van a estar muy, pero muy buenas. Yo no dormí nada, estoy joya, dice. Y amigo, yo antes hacía eso, loco. Después cuando vas creciendo, te sientes de la verga después. Antes podía desvelarme todo un día tranquilamente, ahora ya no. Cosa de la edad, cosa de viejos. Hola, Henry. That means there were teams that got upset, and so far in this tournament, it's come at the cost of the Eastern Region squads. Las recompensas Christoms, claro, hoy día es 18. No, 17, hoy ya dan otras recompensas. Creo que mañana dan unas recompensas buenas, guapas. Para más plataformas, gracias, Majito, gracias. Ya se te ven las canas, güey. Nah, tampoco así, mentiroso de mierda, Gustavo. Tampoco así. Ya los fucking chinitos, hermano. Ah, las recompensas hoy son una caca. Creo que las buenas son mañana nomás, ¿no? Lo de la skin del personaje, lo mucho. Hijos de Dios Padre, dice. ¿Qué onda, Elio, hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido. Compré un bastón al viejo. Nah, tampoco así, loco. ¿Estás teniendo la qué? La rodilla también. Que bueno, siempre me ha tronado la rodilla por cuestiones de trabajo de chiquito. Tengo desviada la columna y tengo problemas en las rodillas. Así que de aquí a los 30, 40 voy a estar ya casi muriéndome. Porque de chiquito fue explotado trabajo físicamente y tengo desviada la columna desde pequeño. Porque cargaba excesivo de peso. Peso excesivo, perdón, ahí sí. Dios, los Scars. ¿Cómo sorprendieron ayer, loco? Te lo juro. ¿Vas a ver a Tribe? Oye, que sí. Va a jugar. A ver los cuartos mientras tanto, a ver cómo queda. A ver, voy a quién se enfrenta, vamos a chequear. Was Q9 just exhausted from playing Tribe? Were they out of energy because of how grueling that series was? Es que hoy día todos los partidos son demasiado buenos, hermano. Todos son buenísimos. Omega Sport, mejor equipo de Garena contra el mejor segundo de Latam Skate. Que yo creo que gana Omega. Inco Gaming contra Scars, sí o sí, Inco. Y se enfrentarían el mejor equipo de Latinoamérica contra el mejor equipo de Garena. Claro, si es que gana Omega Smart. Tribe vs Wolf también va a estar increíble. Y Luminosity Gaming contra Stamina también. Va a ser una locura, huevón. Buen día, La Park, ¿cómo estás? Hola, Royce. ¿A qué hora juega Tribe? Irían, bueno, jugarían al mismo tiempo. Teóricamente, hermanito. Porque transmiten varios partidos a la vez. Cállate esa Sori, ¿no? Hoy ya no transmiten varias partidas, ¿no? Así, gameplay only. A ver qué estamos esperando aquí. Almost every one of them are teams that have completely opposite play styles, I would say, with the exception of Bueno, callemos a los Castro que acá la partida empezó, huevón. Callemos a los Castro que esto ya empezó acá. Stamina contra Luminosity Gaming, huevón. Metemos predict. Vamos a meter predicción, ¿ok? Ahí está, tienen 30 segundos para votar ahí, chill. A ver qué tal. Hola, Helmont. Ahí está, hagan su votación, No sé qué ha pasado, pero aquí está, esta es la primera partida del día. Luminosity Gaming contra Stamina, que Stamina, la verdad, sorprendió demasiado el día de ayer, Recuerden que cualquier Kuma aquí puede pasar. Blur con SKS.
El video que mandó Chuy me hizo cambiar. Claro que así tienen que ser todos, weón, así. Sin insultar, tratar bien bonito al otro. Aló, Junior, aló. Déjame quieto mi rostro un segundo. Quieto el chat, ¿va? Puedan ver las kills. Yo soy una nueva Chuy, así es, como tiene que ser. Y tiene una locura, 18 bajas lleva ya, Narcs a punto de igualarlo. El Vane con 23 kills. Es increíble cómo el Envy, a pesar de todo, sigue usando el Aquilo 1-4-1. Ah, por cierto, noticia. Ayer, bueno, ya los que vieron los que me siguen por Instagram ya la tienen que saber, así que síganme por Instagram los que no me siguen todavía. Me regalaron 20.000 coins de COD Mobile. Me compré la ruta del Aquilo anoche off stream. Y hoy día a ver si la probamos, a ver qué tal. Bueno, ya tengo que terminar de hacer la cuenta de Michi. Pero no creo que pueda ir a la final, por el tiempo. La Aquilo, a pesar del archeo, sigue roto por 2. ¿Cómo anda Ecuador? ¿Hace frío en la zona donde tú vives? No, la verdad. Acá donde hace mucho calor. El Vane ya con todas las rachas activas. Solo con una muy buena doble. Acá van a transmitir. Ah, no sé, partido ahorita, creo. ¿Puede ser? Ya está. Se lo están comiendo en pleno punto. Buena kill de ahí de Narcs. Temblor de la madrugada, ¿no? ¿Hubo temblor? ¿Cómo que hubo temblor? ¿Qué pasó, Musai, papi? ¿Cómo estás? Hola a todos, por este bendiga. Qué bonito, qué bonito. Nah, la Luminosity Gaming tiene dominado el next point. En ese segundo está jodido que lo logren quitar allí. Blur trata de pushear ahí por Blue. Vaga la redundancia, Blur por Blue. El Guará bailando, dice. Opa que cambió el spawn, Ojo, ojo con eso. Fuck, pero el sol está muy roto, mano. Bien que extra estamina en los últimos 20 segundos, pero ya Luminosity Gaming ya está rotando por el siguiente punto. Es normal que Luminosity... Quiero semen, digo, Exude esté tan roto en este momento. A ver si ya pasan las partidas acá, los que van a castear. Ok, ellos van a castear Smart Omega contra Skate. Acá mientras tanto estamos viendo el avance de Luminosity Gaming contra Stamina. La final es Tribe y Luminosity. Yo opino que la final va a ser Tribe contra Inco Gaming, hermano. Tengo mucha fe a Inco, hermano. El Vane, hermano, qué roto que está. 38 kills, no para de culiar este huevón. 38 bajas. Sí, ya estamos por Twitch, claro que sí, papi. Vénganse para acá. Déjame grabar una historia por Instagram. A los que quieran saludar gente para el Instagram, pongan Oliwis, Oli para el Instagram, ¿ok? Y de la emoción se olvidó de comer, dice. ¿Apoyas a Luminosity? Bueno, teóricamente lo apoyaba por un Dream. Ahora que no tengo un Dream porque lo representaba Puyolín. No es que no lo apoye, pero simplemente digo que gane mejor. Preferencia que tengo que gane para mí es Inco Gaming y es mi mayor apoyo para Inco. Pero es que está muy roto. El Vane 42 bajas, chipalo. 42. Hola, Luismi. Dale. ¿Qué tal, gente? Ya empezó la Champs. Ven en este momento. Estamos viendo el partido de Stamina contra Luminosity. Vamos a tener el equipo de Garena, Omega Smart contra Skate, Tribe versus otro equipazo y Inco Gaming contra otro equipazo. Y veremos a ver qué pasa el día de hoy. Vénganse a Twitch. Go.
Ok, la predicción ganó Luminosity Gaming. Aquí ya tienen que pasar la siguiente partida ya mientras tanto. Alpha Stream, we got Skate, we've got Omega. How will they do? Well, let's find out by sending on over to our casters. Shit, problem. Thank you, friends. El iPad 9 es buena para jugar COD. No sé cuál es el iPad 9, hermanito. Maybe a favorite for the tournament, kind of cropped up to the group stage. Flawless. I mean, that's the one word you could use for Smart Omega. But here's the thing, Skate has been forcing a lot of tons of Game 5s, not just here in this particular event. They did it in their own region. Could have to maybe do that here once again. You almost do feel like the only way that Skate will probably be able to take this series versus Omega would end up being in a Game 5. But here's the thing, is that when Omega were going through their previous stages, they also lived in the clutch for a Game 5 as well. That's why we are taken utterly by surprise how well they were able to move through their group. Well, here's our best of 5 sí series set standoff to kick us off with the opening hard Ahí sí ya la conchudo. Very immediate firing range, search and destroy. I think the biggest thing about this opening matchup is really for Skate, they need to continue to just show their excellency in search and destroy. Because not only are they forcing a ton of Game 5s, they're doing it by the way of winning the 2 and the 5 more often than not. Yeah, it's exactly that. Hola, ¿cómo están? Hola, Isai, hermano, bienvenido. Aquí empezó el partido contra Omega. Esto va a estar buenísimo, loco. Ok, empezó el siguiente partido entre... Ok, le cancelaron allí. Oigan, las demás transmisiones no están, ¿no transmitieron hoy día en español? El Guara se echó en una partida, no estaba publicando algo por Instagram. Solo prendieron 2 streams el día de hoy, qué raro. La verga. Ok, de la predicción eligieron resultado ya o no. Ok, sí, eligieron, Luminosity. Vamos a hacer la predicción, quién gana el Hardpoint. Gente, voy a darles un minuto antes de que empiece. Omega Smart o Skate. Este partido va a estar buenísimo. Van a tener un minuto para apostar por sus puntitos. Vayan apostando, lo tienen en pantallita, tienen un minutito. Bueno, mira, no. ¿No vieron el de Luminosity? Sí, estaba acá, estaba en otra página acá. Lo ganó el primer partido 250 a 100 casi estamina, Se les complicaba bastante. Justamente vemos en pantalla, mira. Luminosity y estamina. Los dos están uno cada uno. ¿A qué hora juega Tribe? Ahora exacto no sé. ¿Quién ganó? Y vamos a ver qué tal, hermanito. Luminosity es un buen equipo, tiene jugadores de Tribe. Sí, pero es que... Bueno, es verdad, el Luminosity Gaming al final es el ex-Tribe, la mayoría son de Tribe. Lo lindo de esta fase es que no está el imbécil Extreme. ¿Cómo que el imbécil Extreme? Para mí, mi opinión personal, para mí Extreme es el mejor caster. Es el mejor caster, pero a pesar de todo, Dick Carrera, Joseph y Hillman lo hacen muy bien, pero para mí Extreme es el mejor caster, weón. La que está muy bien, le da una emoción increíble. Yo no lo diría como fase 5 Champs Rosario porque no hubo, fue una fase por regiones y como he comentado, para mí después de 3 años por primera vez vamos a tener una fase 5 real. Todas las ruletas que hay en el juego ahora para comprar cuál es la mejor o cuál recomiendas. A ver, es que la Kilo está guapa, la Holger también. Y... Ok, iniciamos, gente. Suerte con los que apostaron. Omega Smart contra Skate. Hardpoint en standoff. ¿Se escucha bien el juego? ¿Tengo que subir un poco más o le bajo un poquito de más? Acá, mientras tanto, aquí empezó el Search and Destroy de Luminosity contra Stamina también, ¿ya? Ok, algo pasó, se desconectó otra vez. Sube un poco más. Ok. Crece un poquito ya. Hay un equipo de LATAM, hay 3 de Latinoamérica. Skate, bueno, son de Latinoamérica, pero son de habla portuguesa, perdón. Algo pasó en una partida, tuvieron que reiniciar. Mientras pasamos a la estamina contra Luminosity. Was LG are looking pretty comfortable. 250.86 was the map 1 score on sums as mentioned previously. So
for the standoff search and destroy. Watching Envy trying to work through mid-map, and a really early flank here from Blur. Able to get around the back through jungle. That will open up the backside of the A site, but Envy also has the option to plant B for free if he wants to. Yeah, I do love this call coming through. Of course, Blur, like you were talking about, pushing all the way through jungle, basically paved the way for Envy to be able to work their way back through pillars. Dos contra dos, mucho ojo. Force out the issue, and the way that this retake is starting to look, especially for stamina, is that they're trying to pinch it on two different sides. Well, Drari has made his presence known. Ya les subí el juego, pero si quieren que lo suba un poquito más, me dicen nomás, ¿ok? This bomb is planted for the post plant towards Laundry, so LG are in a good position. But some doubt starting to creep in as they haven't heard much yet. Drari. Hola, Goncita. Nothing there. Good read from Envy. Gets a look at Guathilla, but says, "Oh, if this guy's going to be sniping, maybe I shouldn't be peeking." 12 seconds. Diablo, Guitila, 1v1. And Guathilla has predicted this incorrectly. Blur's coming through pillars. Should just be able to play out the Ah, le va a hacer el timing, weón. Lo troleó el Blur. Very well done. Very well executed as you were talking about post plant setup. Que ganen que pierda Argentina. Nah. Inco no está jugando, pero no está jugando el grupo A y grupo B. Que son Luminosity Gaming contra Stamina y Skate contra Omega Smart. Four-man stack over through red. Quick play here from Stamina trying to get forward. Oh, this is actually very bold from Grizz. Cabezazo, papá. It's just an easy pre-scope that comes through. Now you look at number 5. Solo Guathilla, maybe a bit stuck out here, but they do end up finding. Ok, nos cambian drásticamente el partido de Omega Smart contra Skate, que claramente es... va, o sea, parece que va a estar mucho mejor este partido de acá. Y ya empezó ahora sí ya. Whoopi con SKS, ojo. P1, very scrappy indeed, but still what you're mostly going to be looking for are those ever so wanted for the P2 spawns. That's why you see Kendi just trying to at least work their way in the backside of Brown. Doesn't exactly work in their favor, but you have to be careful though. If you could take a look at how smart Omega ojito que Omega tiene el dominio del punto, themselves out from the spawns. Yeah, looking pretty solid for now in terms of the time, but can you find those correct? Ay, el Lims le falla con la escopeta. Mijao está FK. Y recuerden que si alguien está FK, otra vez se van a repetir partidas, gente. Mijao acaba de salir. Otra vez tenemos problemas, mi gente. Chill. Cambiamos otra vez a Luminosity Gaming. 3-1 mientras tanto Luminosity. Hay problemas dentro del juego. Bueno, no dentro del juego, dentro de los servidores. Y otra vez han repetido partida. Ayer, ¿por qué nadie streamió? Ayer no en... O sea, ¿te refieres a lo de la Champs? Ayer no hubo Champs ayer. O sea, ayer fue un descanso. Hoy y mañana sí está la GOT. But LG have gone the opposite direction. Great utility over the top. Really good look at that, actually. But it's Drari who, I believe, gets a stack-up double. Little collide action as Band and Solo fall in the exact same breath. Hay un problema entre servidores porque ellos usan cuentas Champs Junior, así que los mandaré a otros servidores directamente. Ellos no usan... ellos utilizan el Call of Duty Sport. Y esta vez creo que por exceso de gente en una presencial, y como están jugando vía LAN, no vía Wi-Fi, pues un cablecito les puede fallar a uno, y falla uno, repiten partida. Very unique timing here. I believe all the way up in top bedrooms. Watching this play happen, we'll find 2. That means that Blur is left alive in 1v4. We'll find 1. Del Blur contra 4. No, perdón, Blur contra 3. Mucho ojo. Mañana, si mañana son las finales. Tough scenes overall, but as mentioned, Blur does have just underneath 60 seconds to work with. Not a lot of intel, though. I mean, the hit towards A was shut down before it could really even get off the ground. Able to get the full reload off of the Kilo, though. Bomb should be collected here as well. Bomb acquired. But he's gonna have to try to isolate if at all. ¿Dónde están las CMS? ¿Cómo que las CMS? No, ellos no van conectados por Wi-Fi, van con un adaptador que va vía Ethernet, o sea, va directamente, digamos, de un router, van directo conectado a su celular, que es el ROG Phone. Mañana juega WRC, si mañana son las finales, WRC contra Tribe, recuerdo, ¿no? Obviamente, por mala organización, de ley. OMG es Omega Smart, son de Garena.
Nice little bounce. Como una granada, Land just in front of the bomb site, but once again, Stamina going to give up a little bit of space and take the fight towards mid. 2 for 1 goes the exchange. LG in the favor. Guathilla also tagged. That'll be enough for Band to say, all right, let me go ahead and Red Dot chase it out. And he's actually pushing forward. The thing about this is no one knows that Marvel's still playing top. Oye, mi duda de Chubi, ¿cómo carajo llegó ese video? ¿Cómo ser moderador? ¿Quiere ser moderador de Auronplay, de Spring, de Ibai o qué chucha les pasa? ¿Cómo llegó ese video? Ojo, 1 contra 4 el Rari. As you might, got to clear the rock first, not going to be able to get there in time. Nice little bounce back after getting absolutely ripped asunder, trying to move their way towards basketball court in the previous round. We'll have ourselves a 4-2 split. Yep, swap the sides around, but LG, I'm sure, is going to be feeling pretty pleased about that attacking half. Diablo, manito. Stamina, really, the onus is on them to have to put something together right here, right now. Hay que seguir viendo Similar nades over the top, but LG are pushing a little bit forward. Marvel able to find first blood. Solo gets smoked out from cover, and as Drari comes on, bien, Drari. That will connect for the second elimination. Stamina now full control of A, and they're not done yet. Opa, que Stamina quiere hacer el comeback, ¿eh? And be able to respond with one Y va elimination con Bison, inside loco. of Cash goes banned, and he has kind of split this offense almost into 2 pieces, but as the defenders get together, they No, don't anticipate. lo dejó un tirito Envy. Bueno, no pasa nada porque me pasa a mí. De que disparo y pienso que lo mato y dejo de dispararle, huevón. Recuerden que Stamina es equipo europeo, equipo de la región europea, y Luminosity Gaming, equipo de Norteamérica. Y Snarks, buena. Estaba con insomnio y me puse a ver un video de Alpha de que banearon al top 1 de Warzone Nadia y después me salió ese video. Ah, sí, la banearon, pero a las 6 horas le dieron la cuenta otra vez, ¿no? La banearon de Twitch y de todo porque doxió a un donador. Tipo, que le donaron por PayPal, algo así tengo entendido, ¿no? Le ven Marvel, buenísimo ni paso. Tipo, le habían donado por PayPal, ¿no? Y diciéndole, toma para tus hacks, algo así. Y ya bien imputada lo doxió, porque sale el nombre completo, el número telefónico por PayPal, la persona a quien te dona. Y Twitch lo baneó. Van de 14 a 10 y el poder que tiene ella por la influencia lo bajaron a 6 horas. Uy, Solo buenísima con esa doble wash y con ese snipazo. Con Skate, a ver si está pasando el Skate. El Skate tuvo un problema, gente, así que no se está pasando. Se han reiniciado 2 veces la partida de Skate contra Mega Smart. Así que hay problemas ahorita. But this time LG kind of changes the pace just a touch. Forward play out of band, but he's solo in that effort. Does get cut down. Washi Envy through pillars, and Envy wants a challenge. Tengo 29 años, chichotas. 29 años. Un año de los 3, no, mentira. Yo tengo 29. Blur, pedazo con SKS. Solo escribo los Ixon matutino por 2. La verdad es que no sabemos qué pasó con Jesus Kensei, pero no lo hemos visto jugar para nada. Over by the A bomb itself, you see where the utility es el Rockfon 6 Smith. you respond in kind by rotating and overwhelming them with numbers. And this defense as well, Jura que tienes 30, dice. Para ¿verdad? Mentira, mentira. Tengo apenas 23 cumpliditos. No, me refiero al día de hoy, no he visto a Jesús jugando partidas el día de hoy. Me imagino que están rotando, ¿no? Sale uno, entra otro. Sí, el MS creo que es el mexicano, pero no sé si es el mismo, ¿no? Ese Marvel juega demasiado bien con Sniper, loco. No es el culo que me da ansiedad, hermano. Puntadito ya, que God. Like what we're already seeing, Band is trying to go through Zig, try to get behind enemy lines. Big opening pick from Narks to help clear out pillars. Band, though, as mentioned, on the big flank, Narks may juega como toca Sniper, ¿cómo como toca? The rest of the creo que es de Japón igual que Samsung. No, pendejo. LG es Luminosity Gaming, equipo de Norteamérica.
Igual que Samsung dice. Ah, por la marca LG, huevón. Narton, pistola buena. Ahí está el solo bot. Vean los adaptadores que tiene ahí debajo, lo largo y gruesito blanco. Son adaptadores LAN directamente, hermano. O sea, con internet cableado directo. Rock Phone actualmente es mejor que Red Magic, hermano. Egregious as it may be, it still gets us to a 4v4. But the defense is actually completely vacated. Hey, they're looking to play for some mid-map control, and the sneaky position here from Solo. ¿Cómo te lanza un cohete acá? Acá no hay nada de eso, pero me estaba hablando con el Kio y dice que puedo aprovechar cuando me den el socio, puedo pedir una mierda llamada pantalla no sé qué verga. Que ustedes abren en Twitch y puede que Twitch me coloque en las pantallas principales para agarrar más viewers. Dice que ahí puede agarrar hasta 1000 viewers en una de esas vainas, dice. Skate contra Omega Smart tuvieron un problema, están reiniciando partida. Ojo el envío, ojo el envío. Justo de la espalda, huevón. Buena, Washi doble. Washi triple. 7-4, qué hijo de puta, Washi de mierda. Ah, por cierto, recuerden que esto aquí es un solo evento, ¿no? Lo de Call of Duty Mobile y lo de la COD, Gold, no sé qué poronga, ¿no? Los de consola y PC. Y vi un tweet, ayer me mostraron un tweet que los jugadores profesionales de Call of Duty de consola, que también están en este evento, estaban que se burlaban, dice, de burlaban pero de manera no malas, sino que de risitas. Y decía, me parece increíble el desempeño que están haciendo los jugadores de Call of Duty Mobile en el competitivo, pero no puedo tomarlos en serio porque tienen una almohada en toda la mesa, dice. Eran que se le burlaban por las almohaditas porque todos estaban así, unas almohadas. Dicen que alrededor, o sea, dicen que te puede llegar como hasta 1000 viewers, Katia. Ok, elegimos la predicción que no hicimos predicción contra lo de Skate contra Omega Smart. Luminosis se va ganando, what the fuck. How do you find a way to reverse sweep with that looming in front of you down 0-2? I mean, the word composure definitely. Pero le pinche guara, perdón, yo no tengo 4 chats. ¿Qué pasó? Estoy de la partida, ¿qué pasó? Ajá, dicen que hace que gana más seguidores y todo eso. Estaban jugando región europea contra región norteamericana. Exacto, los de LG son los de UD. Si es el mejor streamer y más humilde, claro que nos quiere que disfrutes de stream, así es. Dejen de dar como robot. Se acostumbraban las puteadas. Hola Jonathan, ¿qué pasó? Contexto. ¿Qué ha pasado? Skate todavía, gente, han tenido un problema y han reiniciado 3 veces la partida, así que tenemos que esperar que solucionen los problemas. Aquí ya tenemos el juego, ya están ahí jugando, así que ahí está. Ah no, otra vez Luminosity Gaming contra Stamina. Algo ha pasado contra Skate, así es que yo creo que voy a reiniciar la predicción para que puedan apostar acá, ¿va? Voy a eliminar y todos sus puntos van a ser reembolsados y voy a hacer una más. Y esta tienen un minuto para apostar, gente. Hágale. Y gana esta, bueno, gana el modo control, bueno. Creo que salió como Harpen, pero un error mío. ¿Quién gana este modo control? Si Luminosity Gaming o Stamina. Ponche, qué grande. Hola Floppy. Es BO5, hermano. Es mejor el guaro o el guaro. Que me traigan guaro. ¿Qué más, Floppy? ¿Cómo así madrugando?
So just like that, Luminosity, bit of a slow start off the rip, but it's been all Luminosity in the last about 60 seconds or so, including Washi. Washi got with the SKS. Fully streaked out. Specialist nearly ready to go, and we're dealing with a 7-life lead for the LG attack. Yeah, I was about to say, Luminosity made that entire retake very, very Chegaste, mamá, falta 24 horas y 25 minutos. God. Trying to marginalize the life deficit. We'll couple that along with Grizz. We'll keep the life deficit just within 4, but most importantly, keeps that clock ticking down. More so than that, Stamina have reclaimed the majority of this map, which would make a very difficult decision here for Washi. Do you want to use the Pred Missile to try to possibly open some space? Washi se acaba de entrar una triple con Sniper, weón. ¿Qué es el 1 que sale en mi nombre? La predicción de ahorita. Acabas de elegir el equipo de, bueno, de votar por Luminosity Gaming. And here comes the Predator missile, going to be called in from Washi. He's want to make sure that they at least get the eliminations, but there's nobody in position to really try to take further space. Yeah, I don't know. That's not exactly the most efficient Pred missile. Sí, estamos en Twitch, Carlos. Es más, este es mi último mes aquí en... Oye, buen spot. Ese parkour. Este es mi último mes en Trovo. Sí, en Trovo y en Facebook. Now stream, Guara. No sé. No, me lo van a cambiar, la conchudo de su madre. Está la verga, Zag. New York Sudán ya mamó hace rato. Acá, me la cambiaron, acá por acá la tenemos. Está una kill, 15 segundos, 16. Ahí está, GG's. Me van a cambiar acá el partido de Omega Smart contra... Ya empezó ya. Omega Smart contra Skate. Bueno, ya la votación quedó ya contra Stamina. Ni modo. Oye, Zag, qué buena partida esta aventaste en el torneo de BR, ¿eh? Una locura. Dejaste boca abierto a Troubles. Aquí por Twitch haré de variedad, pero de ley sí tengo que estar el contenido de Call Mobile, de Warzone Mobile, porque es lo que está yo en mi canal. Así que si no contenido esto me muero de hambre. Pero sí se dedicarán horas para otros videojuegos. Por ejemplo, ya terminamos de jugar el Happy Google Farm. Y así juegos que me pidan que descargue el juego indie, chulada. No sé qué nivel queda más bajo, si el de Europa o el de India. Leocera, ¿está haciendo prefire ahí o está FK? Omega currently in position to open up the hard point to their name, and they've done well to get a handful of eliminations. How about the double-double coming through? Kendi able to get the follow-up on it, and it looks like there will be a player disconnect, so we'll jump back over. Otra vez, huevón. Good on this defense. Haven't even let Stamina barely touch the zone by all inferences. What the fuck, otra vez, hermano. Ay, ¿qué hice? No. You have player zoning. Look at Marvel on the map. He's all the way to the bottom side of offices. Todavía jugó, no. Bueno, bueno que no hubo su predicción, ¿eh? Doble kill. Doble de Gris. Pero solo es contra Skate. O sea, solo es Skate contra Omega Smart nada más. A puñitos, weón. Qué asco me dan. Se ve que vienen los marcadores de Google. Ojito que Stamina está 4 kills de ganar, ¿eh? Bueno, 3. Bueno, 6. Bueno, 3 kills de ganar. Ojo el Banet, me gusta. Ojo el Banet. Ojo el Banet. 2-2. 42 seconds on the clock. Stamina gonna take their time. But Band is repositioned. Muy buena posición, Banet, He has put himself in the best possible spot. Sabes que si nadie se mete el punto van a tratar de derrotar, es obvio. Goes quiet. Stamina not giving away a footstep to LG.
Envy, qué timing, hermano. Still not sure though where exactly the other player of Quintilla has gone. But now LG playing from the backside of Bricks. Here comes the hit. 15 seconds on the clock. The 2v2 ensues. Quintilla gets the first. 1-2 y yes. 1-1 el control, Kona. Está el Kitila, hermano. ¿Cuánto le dan a uno si llega a ganar? $700.000. Ahí lo que yo gano al mes. $700.000. Poquito ahí. Chill. LG's got a lot more to work with though on this offense in terms of. No, tráeme una jugada todavía. Hola, guachita, ¿cómo estás? Look at the early play. Clock is already stalled out at A. Stamina looking to get some pressure in towards spawn. They're going to pull out a claw to really put the hurt onto LG from really just the backside of driveway. Ojito mi Eric. Gracias, Eric. Qué grande, que por primera vez una donación no puteándome, no diciendo que soy un vividor. Gracias, Eric. Le salvó la vida. Él solo le salvó la vida a Washi. Sí, sí, no, sí. No, sí, sí. Pero gracias por los beats. Solo's doing pretty well to continue just to try to stall at the clock. Nearly almost captured the first tick of progress individually. Grizz feeling like there's going to be another hit coming up top. He has guessed correctly. Opa! Bounce pass off the claw doubles him up. On now 3 in a row, earning himself towards potentially streaks. As LG hard press once more to get out of their spawn. Triple kill, perfecto. Cambiamos las predicciones. Inco Gaming, yo estoy apoyando a ese equipo a muerte. Qué grande, Jordi es el único que parece. Jordi parece que es el que ha aprendido de la lección de ayer. Para los que no saben, ayer tuvimos una reunión con los mods y dijimos: tienen que cambiar de parecer, por favor, porque están haciendo mal ahí, puteando a toda la gente que llega, puteando a los randoms. X20. Por cierto, para que conocerte si eres un vividor, vives de los videos de los demás. Alguien saca una nuke y vas a aprovecharte de eso. Fracasado. Bueno, 9-7 a diferencia. Bueno, igualado, 7-7. Tiene que Luminosity Gaming capturar a muerte o mamar. El pendejo. El pendejo. Manece Hillward. No, es purmame, tranqui, Kevo. How rare would it be to see 3 straight offensive rounds come through? Tools to be used on either side. Gracias por la donación, papi Eric. Thank you. Band, Blur, looking to take over the office side. Here comes Band. Quiero ser Double checks down low. Actually, the timing of that window pop was actually really good because he was dead to right. 5-5, huevón. Here comes the push now through LG. No eliminations in the last 30 seconds. 20 segundos. But if you're LG, you have to make the play. You have to get proactive. Have to try to threaten this zone as they start to step 4 contra 3. 4 contra 2. And it looks like this offense will be cut just a touch too far short. But it's not done as of yet. Washi. Según yo lo actualicé ya sale Twitch. Envy opening up a little bit of space. SKS out. Quintilla able to at least stall out the hit for long enough. Ojito que le hace comeback. Ojito con esos puntos. ¿Cuánto van allí? En la predict. El 9% votó por estamina. No le tenían fe. Mucho que se le puede costar eso allí. No. Gracias, Beto. Los anuncios, digamos que son donaciones para la gente que no puede donar. Aunque no se gana ni mierda, pero ahí vamos. Vamos creciendo poquito a poco. No, me refiero por la ronda, o sea, por la partida, por el modo de juego en general, que la gente apuesta por el modo de juego.
Pero aguanta que pueda hacer comeback, que llevan 5 kills de ventajita. Gracias. X10. Guara, te quiero, bro. Gracias, papá. Gracias, Eric. Tú eres, Eric, ese es el mamahuevo que le compra comida a Chuy, Guarda en comentario. Guarda en comentario. No, bro, no. ¿Cómo va a hacer? Es un pecado darle comida a Chuy, hermano. Ayer me pegaste por las historias. Así es, soy un sapo. And Stamina do find 3 straight eliminations. This could lead to some significant progress. It's really just Blur on the long flank. Narc picks him up, and the first tick of progress comes through a B. Yeah. 6 free from Blur, finally be put to rest. And all of the space that was being found through the middle of the map is thanks to Gutilla, who was able to actually work their way all the way over towards the cara mendigando. Second segment has been completed. Mira, es sentido común. Chuy es venezolana. Chama, una mamahueva. Yo soy ecuatoriano, soy un hambreado. Chuy es el doble hambreado que yo, papá. No, le quitaron el pret. Not going to be able to pull it out in time at all, but the capture still comes through with the able to exist for just long enough. It turns into an elimination. Minute 12 on the clock. 10v9. Stamina trying to put this one to bed right here. Claws in towards the no, el spawn trap que le hicieron. 9-6, aguanta que esto puede estar perdido, Grizz is already committed. The claw range. Uy, Gris. Harry le compro comida a Chuy, copia esta, ¿verdad? No, pero qué bonito, qué bonito. Qué bonito el trato que se tienen. A ver, cállense, cierren el ano 6-5. No juega que le remontan 3-4. Stamina have committed to this. They want to win it right here, right now. 2v2. Narcs, Marvel, facing up against Bandit solo, and they didn't even know that they were next to each other. X10. Lo hago de cariño, Guaraba Corazao. LG once again going to play off the Qué zone. lindo, loco. Wait to get the indication that Stamina have committed. No, está un apto movimiento de tu parte. Esos cariñitos que les puedes dar a tal personita y hazme caso que soy. Le voy a agradecer toda la live. So it's going to be Marvel watching over Narcs. LG taking their time to reaggress this. El tiempo. Band sniffing it out. Finds one, but not the second. Second tick of progress locked. Up top, Solo. How about the CBR gets one? Marvel down low. ¡Diablos, 2-2! That was a lot used. They now get us to a round 5. Yep. Round 5, I mean, not being able to get that second segment. Gracias, Trio, hermano. No, tranca, que la gente que está... Es que la comunidad de YouTube no saben cómo es la comunidad de los streamings. Ustedes están más que todo acostumbrados a los videos así de chileo. Pero en realidad tengo muy buen contacto con con la gente que me ve en los streams. Tanto que nos tiramos puro mame. Me dicen vividor, hambreado, pero no es nada en cuestión de hateo. Todos en pura risas, en puro meme, porque saben que lo tomo así. Y pues no es que algo como que me afecte. Así que no. Acá en YouTube está que me defiendan a muerte por la donación de Eric. Ten que lo funan acá. ¿Quién critica ese mi Dios Guara? Esa gente solo sabe criticar, nunca vive feliz. No, Chile, esta gente me apoya mucho, me quiere mucho. Y yo los quiero muchísimo a ellos. Solo que es puro mame, nada más. Perdón. De Washi le salvó la vida, loco. And although the B zone did get fully tacked over, at least you kept lives within 2. You have to get a setup right here if you're Stamina. Well done to take care of Band. More information that Envy's down low at the old B site. Ojito el solo. Buena, Guitila. Mira, qué cerrado está esto, Minute 45 on the clock. LG still looking for high ground control. Stamina trying to make life as difficult as possible. Traded operators for 60 seconds.
Ya había durado mucho sin ser funado. Hola Javier Papi. Sí, estamos por Twitch, así que la gente que está por YouTube y quiera pasar a Twitch, bienvenidos sean. Recuerden que Twitch es nuestra nueva plataforma de streaming. Solo desde la Champs, así es, la Champs que sale todos los días, papá. Los 365 días al año sale la Champs y eso se come, papá. Mamá huevo. Caught looking the wrong way. Now Drari's on the flank. This is so pesty from Stamina. All over the offensive spot. 60 seconds on the clock. The life lead continues to increase for the defenders of Stamina. And LG, they look lost right now. They have no idea where anybody's at. Everyone's out playing their own game, and it's not working out for him. Is now all ojito que se encendieron, C39. You started this round with all the operators, all the streaks in the world, and just as soon as you got the B zone, now you have absolutely nothing to work out from the spawn. Just a single. No se regalen, weón. 11-6. Continuously applying the pressure, but finally left, at least left Luminosity spawn. But still, the world is your oyster. What you're thinking about, you can just set up across the rock face, wait for the engagements to come to you. 10-4. No! LG able to sneak on towards the A zone to stop the clock at 18 seconds, but it's a 9v2, and your hopes are dwindling if you're LG for a 3-0 here, and it looks good for Stamina. Still in this one, and what an unbelievable map for them to take. Coming into this, like we mentioned, their control game was la ganaron, huevones. Adiós esos puntitos de mierda. A bit of a luxury there to still away one of LG's best games. Hola, Memphis. And extend the series. Hey, but keep in mind you that one match. Él mira dinero en la champ. No sé. Sí. Como yo reacciono a la Champs, hay varios streamers también que están reaccionando a la Champs. Y no solamente por ser la Champs de COD Mobile. Hay eventos de Valorant, que hay streamers que reaccionan a los eventos de Valorant. Hay vainas de League of Legends, que hay streamers que reaccionan a las vainas de League of Legends. Todos hacen esto. Todos. El Gris y el Marvel estuvieron mamadísimos. 31-31. Qué grande es. Hasta el Nars 26-22. Yeah, Marvel right behind him at 31-28. Great games out of them. And more importantly, I mean, we saw it a number of times. We commented on it a couple of times. Solo was trying to hit. Si apostaba más puntos, ganabas un huevo, hermano. The openings looked good for that for LG. Solo does finish 21-35, so I would say just good response, good awareness for Stamina to kind of deal with LG's biggest threat in those long rounds. Omega Smart trató de jugar partidas contra Skate, pero no sé qué ha pasado, huevón. Y se han reiniciado todo. Hace un video exhortándome a Califa, dice. Y si no me banean lo haría, pero si me banean, loco. Me hice millonario con esa Freddy. ¿Cuánto ganaste? A ver. Deja ver cuántos puntos fueron, loco. A ver. A ver. No fueron tantos. Fueron 8.500 puntos para... Bueno, sí fueron para 6 personas. Brian Franco y otras 5 hueones de más. Apenas iban 1 o 2 perdiendo estamina. Sí, este control y perdían, loco, pero ustedes tienen oportunidad. 700.000 dólares es a los ganadores es poquito en comparación de campeonatos como LoL o Fortnite. Es que son juegos mucho más grandes. Ah, pero con ese dinero salen de pobre, son 125.000 a cada uno, más o menos. O 120.000 a cada uno. Ah, ya perdieron en stream en el canal de español. A ver. Es que hace rato yo vi que Kai no estaba en stream en español. Yo no voy a stream en español. Ah, aquí está. ¿Este es? ¿No? Yo no voy stream en español. ¿Cómo no hace mucho dinero? Bueno, está comparando contra juegos mucho más grandes que por algo... Bueno, la parada dices, ¿no? Son juegos mucho más grandes. Ok, este es el mismo el de acá. Ok, ya empezó la siguiente partida acá. Entre Stamina y Luminosity Gaming. Ojo con esos puntos, vamos a iniciar otra predicción. Ahora sí toca lo que es un hardpoint. Iniciamos con la predicción a ver cuántos puntos ganan, ¿ok? Tienen 1 minuto para votar, gente.
Gracias, Funado. X10. Guara, te dejo el view, papi, andare viendo en partido Guaraba Corazao. ¿Partido de qué? Se viene fútbol, Guara, corte directo. ¿Quién juega hoy día? Grizz trying to push forward to Deli, denied. LG with numbers, trying to get on for some time here at the last 20 of P1. And Stamina will largely deny, but I'll say Band gives himself a chance here. Croacia versus Marruecos. No, me interesa el de Argentina contra Francia. Ese es para disputar el tercer lugar, ¿no? Ah, sí, para el tercer puesto. Que me van actualizando igual. Hola, Clips de Papataco, papi, ¿cómo estás? You're also looking at just tons of different alleyway control, but the way that Luminosity just moved their way through the last 5 seconds of that hard point actually forced Ferrari to spawn all the way out over by the bomb site, and that's going to be... Ojito que Stamina está prendido. Que Stamina está on fire, huevón, And that means that Luminosity have broken successfully before the hard point pops. Spawns are all the way out for Stamina. LG asserting some dominance here at the warehouse. Blur trying to control over through stores, and that's going to work out pretty darn nicely. Envy also assisting from gas station. It is está haciendo spawn de el Envy all over the place for LG players. 100 killer drones coming out just as a way to maybe scout out where the next hit's going to come from, and they've read it pretty darn well. Stamina in pieces now all of a sudden. At this point, you kind of feel like you have to challenge this last 30, and they're going to commit at least 2 members to try to finesse. Yeah, you're going to have to split it, because you also have to keep in mind for the rotation going over towards P3 inside Grandma's, you need this to turn into a money hill again. Luminosity were recognizing that all of Stamina, they chalked the last 15 seconds of P1 to set themselves up for P2, capitalize on it. Y pues hasta ahora va ganando, Va 80-16. Headed into P3. Oh man, you've got Envy trying to block spawns, doing more than that. Big gunfight win on the Darks up top. Pred Missile was called in, does not actually connect, but it allows an opportunity for LG to get around the back. Spawns going to be blocked. Solo already with el purificador de agua, qué chucha, cómo llega hasta allá. No me rompes el huevo. See if I can read where Stamina spawning from. These guessed incorrectly, and in that, Stamina will be blessed with a little bit of a proximal spawn, but still have to fight for the hill. Yeah, Luminosity again, just maybe trying to get a little bit too far forward, allows the enemy team of Stamina to spawn all the way in, but I mean, they're just winning so many gunfights here, Alan, that might not matter. Finally, Stamina start to deliver. They need to contest this 40 seconds, and they're going to be able to... qué pasó entre Skate y Omega Smart. Marvel was on 5 before dropping, so he's been able to earn up streaks himself, and now that the operators are online for Stamina, they're going to try to commit to get themselves back into this game. Sí, pero solamente la skin de agua, con la otra no. Yeah, why not? Terraria now on 4. Has earned himself a Pred Missile. 100 killer dribble come out. He realizes the threat is nearby and is able to pull the Qué buena, Drari. Just in the nick of time. Scrap time. Looking good for Stamina, which puts them, like I mentioned, within about maybe 10 seconds, 15 seconds of being able to tie this game back up. Again, it was asked, required. You needed to be able to break back in from the 40 seconds, and you also needed to hold for Stamina. Nice little bounce back after getting broken up within the first 5 seconds of P2. Now we move all the way down over towards the bakery, where you guessed it, Luminosity are currently set up. Stamina trying to find these eliminations, isolate themselves. Next point. On the long flank. Operators could be spent here on both sides. LG have cleared up a lot of space, and they continue to do so. Van, the one popping out the claw, locking things down on the right side, and he's got a lot of Stamina members on his way. But he gets completely team shot through, so big shutdown there from Stamina. 50 puntos de diferencia, 50 puntos de ventaja para Luminosity, hermanito. Lur, qué buena. 30 seconds to the fight for. Stamina full flooding from the right side of the minimap. Not what you want in the face of Blur, and he definitely lets you know about it. Big kills from LG as they regrow their lead. Yeah, Band able to recognize this. Hits a flank all the way through. L's going to be able to find themselves 3 in a row. Blur. ¿Cómo se sube del ultra roja top? Yo no he visto eso ahí. To injury. The simple fact remains is that Stamina, they only really had one good hard point through the first rotation, Alan, and that was all the way over by Grandma. So now going in towards the second, Luminosity continuing on with their devious ways. What we got to see here on Bravo on the Slums hard point, they have themselves a hefty lead. Yeah, Stamina needs to find a grip right now. Not a lot of tools for them to use. They have to do this. Claro, un Sumerian vodka 40, dice. Shut down Envy, sliding through at the Purifier. Watching from the backside, but Narks clears the path. Band kind of has to respect the play, but as he does, he is burned just a touch, and the kill finally comes through. Stamina still trying to get numbers involved. Envy, the last LG player. He may be all they need, though. 2 kills for Envy. One more just above him. Verga, Luminosity aquí le dio una arrastrada, huevón. Against the far through Deli. Another massive double from Envy, and streaks get called in.
Fuck you, Envy. En las etapas pasadas dieron más dinero a los ganadores. No, imposible, hermano. Envy's on a 6-3, 24-13, letting Stamina have it. Yeah, Narks was one of Stamina's best players in Stage 4. He has struggled in this one as well, only on 6 eliminations, and the lead gets to above 100 points. And LG continue just to build up resources. It just feels like everyone at some point in time has earned nearly full streaks for this squad. So Stamina, it feels like this is gonna have to be it right here. The opportunity to come back would have to be established as we get over to the second hard point again. Inside the warehouse, Stamina are all here at the moment of time, but they don't have as many operators, they don't have as many different resources, as you still have so many tricks up your sleeve, your Luminosity, operators, streaks galore. 90 puntos de diferencia, weón, pero bueno, al parecer Stamina quiere dominar este puntito. LG will get the gas station spawns, Narks caught on reload, Stamina left to just Quasilla. Hola, Rebel. Hola, David, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. No, Q9 gente fue eliminado ya. Para los que tengan dudas, estoy actualizando todo por Twitter. Cuando un equipo es eliminado o algo, lo paso todo por Twitter, la información. Looking for one more to break 30 first, and there it is, a triple kill for Envy as he gets to the 30 kill marker. Oh, and the rotation. Tienen que ir a rotar al siguiente punto y Luminosity tiene la ventaja en este momento de la rotación. Acá viendo el hate, digo al lugar. No, Gonzalo creo que no se olvidó, Creo que Gonzalo no se olvidó. Ojito que Stamina entra y recupera. Uy, se cancela. Bueno, tienen el spawn. Te baja el blur. Es el booty shooting. Bueno, te baja booty shooting, ¿no? And that's occurring once again. Just Drari, last one left as Blur zones off the reinforcements, or does he? And inside the hill, Drari's called up the claw. Contest comes out, he's able to find himself. Drari entra épicamente, bien. Que remonta acá a 150, los de Luminosity ya tienen que rotar en este momento, pero volando. Stamina still spotting in at the old hill. Players in position to try to zone away Luminosity Gaming, but they're just playing the leader's advantage, aren't they here, Alan? Trying to set themselves up the hill. Can you block the spawns here if you're Stamina? They're trying to get around through P2, but the kills just are not coming in the fashion that they need to be. So Luminosity, Ni lo veré, dice. invested and bunkered up inside, close to a not possibly already guaranteed 200 points. And the hit from Stamina, all coming from the same. Mira el Wash, esa posición perfecta, pero Narks entra. God, Narks, God. And Stamina will neutralize the hard point for now. Spawns, blocked, banned, trying to hang on with the claw, and he's successful in his efforts as the Pred Missile gets called in. Pred Missile's gonna get called in, gets so much information, finds themselves too, just with the Pred Missile alone. Back to the claw goes Banny, he's just letting them all have it. ¡Qué chucha! Why not? ¡Qué chucha! You are at 250. Y ese dron cazador, aló. Here, Luminosity, but you might as well say that they are putting this one away. Yeah, they put down a lot of the hopes of Stamina's comeback by stalling out that break. It does come through for 12 seconds, but from here on out, Stamina have to be the victors of every single rotation. El año pasado los primeros que quedan eliminados en primera ronda eran 40.000 y este 15.000. No sé si sea menos o no, la verdad. Es que el año pasado no tuvimos una fase 5 real, hermano. Y el año pasado tuvimos una fase 5 toda pitera porque fue dividida por regiones. Y el dinero se dividió dependiendo de la región. LG now starts to hit the triggers for everything they've got left. 240 to 168. You got to go if you're Stamina. Oh, no. Ah, mira, y el año pasado fueron 8, este año fueron 16 equipos. Oh, gosh. You hate to see it. Not the way Stamina wants to go down here in the upper bracket, but it will have to be. A gauntlet of a lower bracket run for them as LG. Bien jugado, la verdad, muy bien. De parte de ambos, Stamina también la jugó recontra que bien. Luminosity pasa a Winner Brackets y Stamina a loser brackets. No está perdido, todavía puede remontarse. Si pierde Stamina contra el otro equipo que quería,
Ok, pasamos directamente. Me gusta, me gusta. Omega Smart contra Skate, por fin, después de 5 años. Vamos para la gente que está por YouTube, gente, si nos pueden jalarse para acá, para Twitch, se agradecería bastante de corazón. Vamos a tratar de llegar a 200 viewers el de hoy acá en Twitch. Vean que en YouTube ya somos 200, a ver si acá en Twitch podemos llegar a 200. Acá en Twitch somos 160 en este momento. Parece que por acá haremos sorteitos de CPs. Aquí la predicción. Ganó Luminosity. Tiene sus puntitos. Ya esta partida no hago predict ya porque no se puede. Bueno, sí se puede por tenis ya, ¿no? Gracias, Mike, hermano. Al diablo, gente. Omega Smart es una promesa de Asia que también puede sorprender en las partidas, ¿eh? Ven que el Rage y el Risky llevan 29 y 29, o sea, 30 kills cada uno ya. Los de Skate, que son los mejores dos de Latinoamérica, mucho ojo. Se les está complicando. Qué grande, Junior, gracias. Aunque también puedes verlos desde Twitch, hermano Junior. Puedes verlos en tu TV desde Twitch también. Hola, Rus. ¿A qué hora juega Tribe? Tiene que jugar cuando acabe los partidos de los BO3 de Omega Smart contra Skate. Can he find Kendi as well? The prediction is decent, but it's going to be an even trade as Omega continue to pack on the points. Getting very close to being able to close this out. Remember, it's not too far away. Smart Omega don't have to put up 250 here, Alan, but Skate, they have to continue. Claro que sí, yo voy todo inco. They're going to be able to win off of todo inco. Finding themselves 3 Rage from behind, though, trying to find themselves an advantage to try to break this up early. Skate are in for the hard point for the time being, but they are being swarmed. Well done, Popzera. Claw gets a double. Solid read here from Skate on where this break attempt from Smart. Una arrastrada por lo que ahora está pegando. Omega Smart contra Skate, hermanito. Close, Javier. Look for reinforcements before they set up their next hit. Risky keeps the left door towards their nade. Skates aware of it. Looking to try to pre-fire in. The nade's still coming through, but a Purifier will shut things down from the front door. Whoopi, Idra trying to still force this out in for a break. But Skate's still holding tough. One more to find. Whoopi able to help Whoopi. out. And that's enough for the break. There it is. ¿Qué pasó? Ah, ok, la partida fue 232 para la partida anterior que se habían retomado con 20 puntos, o 18 más o menos. Como celebran ahí la gente de Garena, Filipinas, si es que no me equivoco son la mayoría, Filipinas o Malasia, por ahí más o menos. Ok. Vamos a ver en el Search and Destroy a ver qué tal. Bienvenido, creo, Roger, que disfrutas el stream. Qué lindo, qué una comunidad tan sana, sin puteadas. Qué hermoso. Hola, Rip, hermano, Rip Jor. 1-0, apenas inicie lo que inicie el Search and Destroy. Lanzamos. Acá ya va a empezar el partido entre Tribe Gaming contra Wolves. También va a estar bastante bueno. O sea, el segundo mejor equipo de China contra el mejor equipo de Norteamérica. Vamos a ver cuál inicia el partido primero. Si Tribe contra Wolves. What Skate need to lean on to stay alive in the series. The bad news about it, we'll talk about here in a moment, but they're 0-1 on fire. Okay, son los highlights de la partida. Coming up next, but here's the thing: in this full-on replay that we see come through, Omega was, I mean, we jumped in late, but gracias, hermano Astro, thank you. Omega was just straight dominating the kill feed. It just didn't feel like Skate was able to put together a setup. El logo Omega parece una empresa. Parece uno de esos chips o de celulares, ¿no? I think Joker might be onto something. The coach here for Omega, that maybe he just has all the best players in the world. Because I mean, Risky was doing so much. Rage was just constantly finding them flanks from behind. Whoopi
Quieren el español, veo que mucha gente que me pide el español. Creo que en la TAN están, ¿no? Ajá. Y media de la tarde, hora central de México, perdón. Vamos a tener la semifinal del bracket de Tribe todavía no ha iniciado. Tribe está en starting zone. Comenzará pronto. México, amigo. Vamos a tener la eliminación de cuartos de final del winner bracket. Está un poquito bajo el volumen, ¿no? Bueno, la última partida va a ser tentativamente a las 3:30 de la tarde, hora central de México. Tenemos cartelera llena. Tenemos todo el día para estar aquí pegados, obviamente, para ver lo que es la transición. Y bueno, saludar al buen Gil, que por ahí se está colándose también. Y que bueno, me gustaría ver también las tomas del estudio. No sé si se pueda producción, mi querido Gil, a ver si vemos también la preparación de los jugadores, a ver qué se está jugando. Y bueno, también el tema del escenario, amigo, me gusta. Claro, me gusta más el inglés, no por el casting de ellos, sino porque está más en tiempo real. Y ellos pasan a transmisión oficial. Lo que hacen aquí en español es doblarlo encima nada más. No quiero... ya están preparados, Tribe, ¿ya viste? Sí, justamente lo que te iba a decir. Ahora mismo sabemos que deben un enfrentamiento, pero al parecer están comenzando. Yo competí, Javier, pero llegué nomás hasta la fase número 3. Esta es la fase número 5. Uy, voy a decir algo súper feo, pero si bajabas a los dos equipos y comenzaban los otros dos enfrentamientos, tampoco no habría ningún... Ojito 1-1. Intentar abrir una sala... 1-1, ¿qué? Recordar que el día de ayer tuvimos hasta 4 partidas en simultánea, y yo creo que comenzar estas 3 partidas al mismo tiempo, por así decirlo, Extreme no absolutamente nada no está casteando porque él fue invitado a los eventos, bueno, a esta vaina. Y yo creo que Extreme va a castear la final, si es que no me equivoco. Pero él está en... ¿Dónde están ellos? En el presencial. Por favor, envíenme un mensaje. Qué papi chulo, Qué papi chulo. Pues en teoría deberían de comenzar, ¿verdad? En teoría debería de comenzar en 20 minutos, pero déjame decirte, spoiler alert, probablemente comiencen... ¿Qué? ¿Ya van 1-1 tan rápido? Porque veo que todos están seteándose ya, al menos. Correcto, no sé qué va a pasar. ¿Por qué no juega BR como los hombres? Ah, es que juego multijugador, hermano, y soy gay, lo siento. Somos los últimos en No, ayer jugué BR un chance. Ahora, y no sé, no le me gusta casi el BR de COD Noel. En Warzone Mobile sí estaré jugando a muerto, lo que sea, y sí. Del día de ayer. Entonces, no sé por qué se tomó esa decisión. Mientras podemos seguir avanzando con Tribe Gaming. Yo le dejo por ahí un segundo. Voy a traerme un vasito de leche. Omega, pero con un poquito de pan y queso, no sé, para comer algo. Los siguientes equipos, pero de igual manera podríamos ver. ¿Ya empezó Tribe? ¿Ver? Ah, mira, estas cinemáticas son nuevas también. No, mentiroso de mierda. Al menos yo lo que pienso, Joseph, es que deberíamos hacerlo de esa manera, ¿no? Creería yo, o sea, ¿sabes? O sea, buscar completamente el iniciar los 3 partidos al mismo tiempo, y así, pues, aunque el de Skate va un poquito mal de tiempo, pues podemos seguirlo por aquí. Me imagino, quiero pensar que ustedes tienen el audio para que puedan escuchar lo que dicen los chicos. Lo cierto es que nosotros al menos de momento no tenemos el audio del video, entonces si están hablando en portugués, en inglés o en español, pues bueno, no tenemos la forma de cómo decirles qué es lo que están diciendo, ¿no? Al menos, Joseph, tú tienes maestría, creo, leyendo labios, si me puedes ayudar. Pero es que va muy rápido, amigo. Mira, ahí no está diciendo nada. Y pues ahí tampoco. Entonces, espero haberte ayudado, amigo. Y que hayas dicho. Pero creo que está hablando portugués, ¿eh? Creo que está... A ver, Gil, por favor, dinos qué están diciendo, amigo. Ayúdanos también a escuchar, a ver qué están diciendo. Pero yo creo que sí están hablando. Mira, justamente en pantalla está apareciendo gente de Skate, que ya vienen bien preparados, que obviamente están listos para jugar. Y este señor que está hablando, si no me equivoco, es el buen Dad. Si no tengo equivocación por parte del equipo. No, ese es de Inco. Perdón, error mío, amigo. Es Papsera, justamente como está saliendo en pantalla, palitao, que ahí lo tienen en pantalla, haciendo de las suyas. Tengo un error de caras. Bateaste 3 veces, yo sé. Varié 3 veces, perdón. Es que se parecen, te juro que se parecen. Lo que es Dad, Papsera y Palitao se parecen, y en lo que es Papsera y Palitao tienen la misma barba, el bigote, la barba acá en la parte de abajo. Me gusta, pero sí se parecen, sí se parecen. Pero bueno, no tenía el placer incluso de conocerlos, amigo, ya que todo se ha estado jugando de forma remota, ¿no? De forma en línea, y es la primera vez que vemos a los equipos así de cara, justamente viéndolos con todas sus expresiones, y esto me gusta. Esto que estamos viendo es algo muy bueno y que ojalá se repita el siguiente año. Sí, de verdad, ojalá. Y no quiero hablar mal,
Mira, no quiero hablar mal. He tenido la oportunidad, la grandiosa oportunidad de estar narrando muchos mundiales, ¿no? O sea, ya sea de COD Mobile, de otros juegos, siempre COD Mobile, obviamente, hermoso, precioso de mi vida. Pero lo cierto es que el público latinoamericano es mucho mejor público, y más fiel también. Entonces, yo sé que te decía de llevarlo a Europa, pero la verdad, si lo llevamos a LATAM, a cualquier lugar en el cual sea... Yo diría Brasil, amigo, Apenas es accesible para todos. De repente me dices Brasil y yo digo, bueno, ya son bastantes horas de vuelos para mí, ya son bastante trayecto, me imagino, para la gente que está pegada, al menos con nosotros, como Guatemala, Honduras y todo esto, pero, hey, estoy en tu barco, Si lo pueden llevar, yo creo que a LATAM sería mejor. Yo sé que sería difícil tal vez para muchos transportarse para allá, pero si tienen la oportunidad, yo creo que sería probablemente el mejor escenario, para Filipina number one. este mundial llevarlo a LATAM. Al menos los que yo he vivido en LATAM y en México como eventos son mucho más entretenidos, mucho más animados por el tema de los espectadores que los de Norteamérica. Casi siempre en Norteamérica son un poco más, no sé si llamarlo callados o no son tan fans, por así decirlo, y no vemos mucho ruido. Y en el tema cuando es de gente de LATAM, pues Joseph, tú y yo lo sabemos, ¿no? La gente que ha podido ir tal vez a un estadio de fútbol, a un estadio de béisbol o de algún deporte tradicional. Esa bandera es filipina, si es que no me equivoco, o de Malasia. Gritando, como apoyando, haciendo ruido, etc, etc. Entonces, podría ser, ¿no? ¿Por qué no una región de LATAM? Sí, así es, gente, Filipinas. Por LATAM, ¿no? Pues bueno, yo creo banderas de Filipinas es la que tenemos, bueno, la que teníamos hace un momento acá. No pasa nada, y si no te quieres animar... Ahora haces su desayuno, ya regresa. Sí, tranca. Bigote puberto. Pero no me río porque así soy, weón. A mí no me nace. ¿Dónde ponerlo, yo sé? ¿Estás jugando a Ifer? Papi. Hay gente, o sea, no es en mal sentido, pero hay gente que o sea, no conoce casi nada de la comunidad. O sea, ejemplo, el comentario de Ignacio, ¿estás jugando a Ifer? Ifer no juega competitivo, él es creador de contenido. También ha llegado comentarios que dicen, amigo, llega Ifer y se los va a todos. Llega Rai y le gana a todos los chinos. Gente, son creadores de contenido. Que son muy buenos jugando, lo son. Pero no comparemos el nivel competitivo con el nivel de las ranks casuales. En los cuales están apurados llegando a las 200, 300 personas. Y en los eventos que he estado tan solo en México, muchas veces estamos entre las 500 a 800 personas. Sé que no juega, dicen. Entonces, pues bueno, yo ahí lo dejo. Omega vs Sorteo en la final. Saluditos por ahí a toda la gente que apenas está. ¿Cómo es un desayuno en tu zona? Stream, por favor, acérquense con nosotros. Bueno, en Ecuador, muy acostumbrados a comer arroz. Estamos aquí así es que un arroz con huevito para desayuno, algo que te llene bastante. En contra de Smart Omega va atrasadísima, y por otro lado, va a jugar con Drive, pues bueno, pero está jugando. De comenzar en 15 minutos, entonces ellos van completamente en tiempo, mi estimado Joseph. Por ahí saludar a nuestros compañeros caster y pedirle por ahí, le voy a mandar ahorita un mensaje a Stream, si puede pasarse, ¿no? Al lado de ellos, por lo menos de repente así, salir al corazoncito y salir corriendo. Para toda la gente que pregunta dónde está Stream, está justamente allá, ahora mismo, haciendo la cobertura. Fue el seleccionado para poder hacer cobertura de este evento, entonces no nos acompaña en la narración, pero un bolón, al menos algo. Oportunidad de compartir micrófonos en estos momentos con Gil. También quiero leches. Esta también comunidad. A ver, me salió leche y le puse chocolate. Somos los narradores oficiales de COD. Cuando juega Yodo Gaming. Bueno, también siga creciendo. Cuando no queda ni L. Encantadísimos, ¿no? De que sea más talento el que se sume. Obviamente no depende de nosotros, Joseph. No sabemos ni cuándo va por allá? A la partida que viene, entonces ya mucho menos va a depender de nosotros el estar aquí con gente, pero lo cierto es que esperemos que esta comunidad siga creciendo. También a ustedes gracias por estar aquí con nosotros. Al final son las 9 de la mañana, al menos en México. De hecho ya nos dijeron muchos horarios de nuestros amigos de LATAM también, y que estén aquí desde el inicio más de 700 personas, a mí me parece fantástico. ¿A qué hora entra Celica a esos gallitos? A pedirle PvPs. En inglés, en portugués, creo que en francés, si no me equivoco, por ahí también veía. Y como la muerte, qué bendición, la verdad lo agradezco muchísimo. Y hay que recordar, hay muchos creadores de contenido ahorita mismo, por ejemplo el caso de TT, ¿no? Que me pasé a su stream para que no fuera fake, perdón otra vez, TT. Y estaba ahí ella con su comunidad y había como 500, 600 personas en vivo. Entonces al final, díganle que me salude, que me salude. Todas esas transmisiones en las que estamos ahorita mismo, somos al menos el público. Estoy muy bien con un poquito de hambre, Chuy.
bastante grande. Qué bendición, ve. Creadores de contenido, no importa si tienes 1000, 2000, 3000, 4000. Cecil, son los cuartos de final. Pero todo bien, gracias. Transmitiendo esto o estás viviendo esto con nosotros y compartiendo con tu comunidad, te lo agradecemos bastante. Gracias a todos ustedes. Es que al final esto sigue creciendo. Nosotros estamos aquí. Además ponemos nuestra cara entre comillas de bonitos, porque bonitos no tenemos nada, Joseph, ¿no? Pero ponemos nuestra cara en estos momentos. Muchas gracias. Pero ponemos nuestra Pongan cara, atención a la voz de Carrera y es idéntica ustedes, ¿no? a la voz de Daniel Gaming. Todo el apoyo de los que Escuchen, pueden, escuchen. De los que crean contenido, de los que están también viendo las transmisiones. Un besito, un saludito a todos ustedes, de verdad se los agradecemos bastante. Yo sé que no es momento de ponerse ahorita a llorar en estos momentos, todavía no terminamos. De hecho, estamos literalmente a la mitad del sándwich. Ahorita mismo somos el jamón, ¿no? O sea, estamos en el sábado, nos hace falta todavía mañana, que es cuando terminaremos, y ahora mismo apenas estamos comenzando. Llevamos 1 hora 18 de transmisión, Joseph, y spoiler alert, el jueves hicimos 11, creo, ¿no? O 10, no recuerdo. No, fueron 11, amigos, sí, bueno, 11. 11. El día número 1 del World Championship hicimos 11 horas. Sí, Watch está ahí. A las 8 Daniel, papá, Daniel Gaming. Y nos fuimos hasta las 6 de la tarde, amigo. Ahí me estarían fallando las matemáticas, pero sí, es lo que recuerdo. Más tarde juega Ingo Gaming contra Scars. Estamos esperando. Si no tengo mala información, amigo, ya está puesto en el stream de Bravo Tribe Gaming en contra de Wolves. Entonces, ellos ya están ahí preparados. Y en el main stage, sí, no sé si nos podamos conectar para ver justamente ahorita la preparación. Pasar el gringo, por aquí están mostrando más imágenes y todo. Yo soy muy de ver cositas. ¿Tienen un iPad al frente o qué es eso? ¿Ven? Su celular con el cojón al frente de un iPad. Ahí está nuestro preciado Índigo, que es idéntico el hijo de puta. Oigan, ¿sí vieron que Bolu es idéntico a Índigo de jugador de Warriors, Opa, Leo sí. Papsera. Bueno, Papsera. Leo será. Opa, Limps. Ojo. Palitao. Mihawk. Dude, this guy is so sneaky as The far One as Piece how he Mihawk. can get into some great positions across the map. So we're very excited to see what they have to offer. Whereas on the other side, you kind of looked at Whoopi to maybe be that X factor, even though Kendi statistically has been kind of the shining star for Omega. But Whoopi has so much going for them. The dude is fragging, sniping, he's making good decisions, and he's the IGL. It just feels like it's a jack of all trades, and it's what really you do feel like is keeping just the overall vibes for Smart Omega in just such a wonderful place. Yeah, this is going to be a tight one. El desfile. Keep in mind that the Bravo stream will Basu feature Wolves and Tribe Gaming, and by the look of it on stage, they very well may be ready to start up. So we'll see. Por acá por Twitch. Coverage of them as we're waiting on this map number 2. And don't sleep on this skate team. Susi, la concha de tu madre. Brought it up like, you know, when we were doing all of our planning and notes, like, hey, could skate. Empezamos a ver así videos y se me ocurrió el tuyo. Ok, empezó. ¡Empezó! Y lo reaccioné y no esperaba salir, huevón. Pero gracias. Y tenía una duda, ¿se puede subir reacciones de tus videos? Coña. Pollo con créditos y todo. Stylistic differences, ego, all those things can come into play, especially when you're coming in. Predicción. Again, it's traditional P1, very, very difficult to be able to put yourself in a better position to try to get so much time off of this, what you're really looking for, especially with Tribe on the minimap itself, just maintain those spawns ahead of the Lambo rotation. Good stuff for now. Bolu on the flank will be a nuisance here. This could clear out all tiles. Not what you want if you're Wolves. You do not want to have to flood through offense. That's a big shutdown from King. On top of that, a ver, nos queda todavía un equipo de China, un equipo de Garena. Smart Omega y Wolves. Uno de mamó. Zeon trying to lock things from driveway, and as Wolves will break, they will simultaneously lose spawn. So a lot of back and forth here early in the Hacienda hardpoint. Yeah, and that was all off of just the previous engagements that kind of Voten, tienen un minuto para votar, por favor. You had so many players for Wolves push all the way through the middle of the map, almost through the lobby, and they actually forced all of Tribe to spawn so far out. So reinforcements were not there soon enough. Wolves keeping this contested, but Tribe hot off the presses from the respawn, trying to contest this back 20.
Dale, papi, gracias, gracias. Pretty solid read from Vague that there are a couple of members that are lurking through driveway, but as the spawns pop for Tribe, they will realize that Wolves are either on rotation or in front No, of them. Scars. And wouldn't you know it, Más tarde juega con Trenco Gaming, todavía no. Jing for the backside of the Rockhead, just trying to be some sort of a line of scrimmage here, but Wolves are actually going to give away some space. Vamos, vamos, jádense para acá, para Twitch, a la gente que está por YouTube y a la gente por Trovito. Go, 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 go. Look at the zoning that's coming through as well on your really screen. nice. Yeah, no, this is what you need when you are playing up against Tribe, but they are stacking up through the upper hallway. So much to do for Peg up top. He's able to find a second. Last player is weak. Where do they go? Triple trap. But won't be able to lock it down. Vague will find that trade, but that is the only elimination that Tribe has found in the past 7. Well picked up by Wolves. Even though Peg kind of ran out of ammunition, he still gets the job done. Locking down Office, now Tribe with 37 seconds left at the hard point. Essentially forced to have to flood from the front. Jing backside fences. Lots of help from his ARs just onto his left. Vague last one from the front for Tribe. Shut down, and it's an absolutely picture-perfect hold from Wolves. I'm sorry, wasn't the Chinese region supposed to be the better search and destroy team, and the NA was supposed to, hey man, hey, maybe Tribe might just have to get rid of Hacienda. Maybe it's not working out too well for them. Not so far as well, is that you are still trying to contest the back 10 seconds. You can also see on the mini-map the rotation is not exactly a strong one. It's a 1v1. Whether or not these two players recognize it, Ojito con Wolves. That elimination. There's one more player from behind, that's Vague. They'll find the trade, but reinforcements desperately need to get here for Tribe. Have to wait for some sort of a setup. Everything has been really kind of cheeky and finessey, and it's not really working out all that well. Wolves are just in great positions to find guaranteed trades. Ojito. Another rotation one for the Chinese representatives of Wolves. Also important to note, I don't know how much, I'm sure Bobby will probably touch this a bit. How about the fact that China's heavily relying on the Switchblade as NA is mostly CBRing it up? Diablo, estos manes, ¿qué onda? ¿Qué les dieron de comer a los chinos hoy día? Le dieron gato, qué mierda. Whatever works best for you. Again, all day yesterday, these teams have been scrimming, so there's really no excuses. This has to be your best look going forward. Tribe able to break back in. Still 26 seconds, so you know that Wolves probably want to try to fight for this a little bit more. Nade goes a little bit too wide, but we're going to have a nice little scuffle. Comieron murciélago, no, COVID, puede ser. In this game, looking to set up a hold for the scrap time. You can force every single member to try to hit and hold for every last second here, considering the fact that it's a very easy rotation to get to the high ground for P1. And the kills are very convincing for Tribe. Straight yellow kill feed. Tribe no, no es el 6 de chinos, obviamente. Oye, que no, papi, nosotros ahí. But Wolves, high ground control as we open up the middle pocket once again. ¿Cómo que te vas en el mejor partido? Player number 1, though. Especially coming from Tribe. I mean, if you can continuously go unnoticed, then Jez is going to find himself a nice little flank. That's going to be 2 for them. Trying to answer back in kind are Wolves, but their job wasn't necessarily just to try to get inside the hard point first. They're trying to get themselves all the way on the lobby side ahead of the rotation. And up top, letting hell rain down with the Holger. Joins into the fray. Tribe picked apart. Decent trades coming out though. Vague keeps his team involved, but only for a small time. Wolves with numbers back onto the hill. Dead even game. I mean, dead even game. Couldn't ask for things to be even closer. 15 seconds, scrap time. Looking to be conceded here. Tribe will be able to give themselves a small little buffer, but they know that there's so much work left to do, especially off of Wolves before the second rotation even started. We're trying to get hallway control. They'll be in for Lambo. Hunter Killer Drone at least trying to find themselves some space, but look at the way that Tribe have themselves set up on the map here, Alan. They're trying to at least work all the way around. Zai with the Purifier out is trying to lock down front lobby stairs, which is where Tribe is starting to come from. Now he's the only Wolves member that's left. This Purifier is actually about to expire. Ay, ta madre, loco, qué emoción. Vague trying to slide away from, not going to be able to, and Zai may have just kept the Wolves in it. Long hit also on the back. Neon's trying to fight for spawns while the hit from the front was successful, but it's turned aside. Tribe, maybe a chance to reinforce with numbers, but the kills are just not coming their way. Not convincingly enough, at least. In the hills for now, but you need to get more players here. Wolves starting to flood from the front. Kills come their way. And China not bounced out yet. Hardpoint contested for a small time, but Wolves convincingly regained. Yeah, it's just constantly cycling players out for Wolves all the way through the lobby, the double staircase, so that way they can more or less see Tribe are indeed still spawning in, but the trades are not going to be favorable over top of the head glitch of the Lambo. King only going to be able to find one. Big 1v1 happening inside of L, and that'll actually be won by Zai. So now you got your... Se baitearon al Vague bien rico, loco. Buffer ahead of the rotation, and Wolves are relentless. They are keeping Tribe trapped. Yeah, the kills are almost too convincing, though. The only real lifeline for Tribe is Jed spawned out. But King, does he know if he can get this shutdown?
This would be massive. When he gives up the angle at the exact wrong time. Now Tribe in the back. Tech, big 1v1. Spawns will flip around just as soon as the winery opens. And Nade's utility can start flooding from the front as Tribe have the read. Bravo Stream going crazy right here as again Spawns have flipped. Tribe, you would almost assume that they're in. They have themselves 10 control. But it's not like Wolves are spawning all the way out in Narnia. They still have close spawns here, Alan. En enero habrá un extensible y tengo pensado grabar todo eso, este bolero. Como ahora estamos en Twitch, en enero haré mi primer extensible. ¡Es cerrado! 150, 150. El Nian, qué roto está, huevón, con esa Holger. Gracias, Corey, hermano, muchísimas gracias. Mi reacción la de la roca. El Nian va roto, 30 y algo de kills, loco. El Jess lo tienen de hijo, el Marcy también, 19-20. Y dan al Bolu, 12 kills el Bolu, loco. O sea, van ganando sí o sí Wolves por cantidad de kills. Un poquito más obvio y ya está. ¿Qué ven mis ojos, huevón? ¿Qué están viendo mis ojos? El mejor drone. Wow, value from the Hunter Killer drone will come through. 192 to 150. Tribe looking to break through. Just stop the bleeding at the moment. Pistol out for Tech. That will work. One more in front of him, but health was, again, quickly coming back through. Just 14 kills for Bolu, mind you, while on the opposite side, Neon's got 36. Almost every single member for Wolves are at 30 kills. This has been a very convincing back 60 seconds or so. Amigo, todo Tribe negativo, la concha de tu madre, no me esperaba esto. Y todo Wolves positivo. Neon con esa Holger, casi 40 kills. ¿Qué hacen? You want to end up watching the end of that one, again, go to our Bravo stream because Wolves have a pretty convincing lead, 204 to 152. ¿Cómo me acaba ese partido así de la nada? Váyanse al pingo. Me quedo acá. Aquí no hay casteo, pero vamos a ver nosotros. 40 puntos de diferencia. Wolves, la ventaja tremenda. Todo Tribe negativo en este momento. Sai con 30 kills en este momento. El timing es perfecto de estos chinitos. El bol lo tienen de hijo, 15 kills apenas. El siguiente punto es todo. Tienen que ya estar en el siguiente punto ya. El Sai está muy bien, en perfecta posición, huevón, con ese purificador. Pero ir acá un poquillo, va a entrar con el purificador también de agüita. Y todavía puede ser comeback de Tribe, todavía puede ser comeback, no se la quedan todavía, Todavía puede ser comeback, 20 puntos de diferencia, puede ser un comeback tremendo. Pero Wolf, a ver si entra el punto nuevamente. Hágale, prefire. No, tiene que ser prefire el Nian ahí, loco. Ok, Tribe está dentro del punto, pero igual pueden remontar, como les digo, El Peg piensa que responde por atrás, pero no. Ah, no, sí que responde uno por atrás, Sí que responde uno. El Peg está rotísimo. Bolo entra ahí con la garra. Bueno, baja, ahora tengo que chuncharse ahí. 220, 225 nada más. Todo puede pasar, 10 segundos, ya tienen que rotar los de Tribe. Me imagino que están por el next point de una vez. Y aquí Sai va a rascar todos los puntos junto al hermano King. Ah, que no rasparon los últimos 3. Tectonic tiene que pushear en este momento. Tectonic es el único que va bien, si es que no me equivoco. Ya por ahí Tectonic y Base se remontaron un poquito ya. Van un poquito mejor en cantidad de kills, pero es increíble. Nian lleva 42 bajas en este momento, hermano. Amigo, esto parece que estos huevones han analizado Tribe al revés, al derecho. Qué chucha.
Doble king. Triple king. Esa seguidora estuvo potente. 8 puntos de ver la primera derrota de Tribe. 6 puntitos. 6 segundos en el punto. Igual tiene posibilidad de Tribe remontar. Mucho ojo, mucho ojo. Mucho ojo, que Tribe también es reconocido por hacer remontadas muy épicas. Ahí están, 20 puntos de diferencia nada más. 10 segundos en el punto. Tienen que rotar en este momento. Ahora o nunca. Tectonic se metió en el modo tryhard, hermano. 37 bajas. Lleva Rachi todo. 10 segundos. 6 segundos en el punto nada más. Es todo nada. Ya vemos que Tribe está la mayoría posicionado en el siguiente punto. Y esto se le puede complicar bastante al equipo de Wolves. Marche con la doble. Tribe sacó el modo insano. Y parece, por la cuestión de punto, que esto puede ser remontada épica a favor de Tribe Gaming. Pero mucho ojo que entran. Mucho ojo que entran. 4. 3 segundos en el punto. Que entran, que sí. Esto está una pelea épica. ¡Ah, me doxean! ¡Me doxean! Un segundo más. Un milisegundo. Y listo, primera GG's win para el equipo de Wolves. ¡Qué partidazo épico, huevón! ¿Qué acabo de ver, hermano? ¿Qué acabamos de ver? ¡Qué locura, men, esas stats! Así es, mi reacción en la roca en este momento. 47-35 Nian, cómo reventaba con ese señor el pez con la P90. 45-32, como dije, todos positivos, a excepción de Kim, pero fue por una kill de diferencia y además quedó OBJ con 2 minutos. Y acá, efectivamente... ¡No, huevón! ¡Los stats! Bueno, pero casi todos negativos. ¡Damn, Wolves! Que ha sacado el modo insano, papá. Primera vez que ha puesto bien, dice. Ok, vamos con los puntillos allí. Ganado, ya le dijeron ustedes. Ok, thank you. Primera partida para más de locos, hermano. Tribe lost. What the fuck is this? Todo el chat claro que Tribe, por la mayoría del equipo de Norteamérica, siempre apoyado. Yeah, just to give you a quick little recap here again as we are moving our way through our initial game here for Alpha. Qué partidaza por 2, huevón. Ahí está, ahí Tectonic sacó al final modo Prime, loco. Well, taking a look back, this is the last minute of what was an unbelievable attempt from Tribe. At one point, dale, mi papi, no pasa nada. Farmé esas recompensas. Get it back to within close, and the fight just lived on and lived on. Tribe convincing on this hold. Wolves threw everything at this. The call was made. Estaban bien posicionados Tribe al final. Estaban a nada de remontar. Directamente fue la partida 250-242. Venga ahora su hermano Q9, puede ser. Los drones están bugueadísimos, ¿no? Yeah, it was this Purifier from Vague that we were taking a look at. You know, the Hunter-Killer drone obviously going to be able to create some space, but once you know that this Purifier is out, especially on this P4 hill, is that Wolves really have to be careful with how they're moving their way closer and closer towards this, and the setup even beyond that is that much better. But you had to play flawlessly, and Peg, who was having themselves a whale of a game, just slides. Fue una partida, tampoco lo velaron. Y por ahí un poco me dolió un poco el ano de Volur, hermano. Quedó 26, 27 kills nada más. 26, 30 y algo. Un poquito cumeada para él. O sea, para el equipo por general no, pero uno que otro jugador le costó bastante poder matar en esta ocasión a los chinitos. You know, the interesting thing about that last moment, Le observa a Wolves. I'm not trying to come off as like super NA bias or anything, but one of the things we noticed about Q9 was some poor decision making that led to their demise. Yeah. A couple of times over, and there was nearly a moment right there with Wolves full committing to try to win the game on hold that they nearly gave away too much. Yeah, it's a term that we use a lot in Call of Duty, specifically. 8.000 puntos. Yeah. You don't always have to throw yourself in. ¿Quién se llevó 8.000? No, el Jordi, 8k de puntos. And set yourself up more comfortably at new, and that's again something that you and I noted when we were watching Q9 versus Tribe, and as you were talking about, Wolves almost succumbed to the same fate, but
just by the skin of their teeth, they will end up closing out at least that first map, and a big one at that. To be able to van a iniciar el next. Tocaría Search and Destroy de Wolves. Y recordemos que Tribe, como lo sigo recalcando, le cuesta demasiado el Search and Destroy. Vamos a ver si es que va a tener suerte esta vez o no. Veo las partidas epicarda de Wolves contra Tribe Gaming. Fuck you, chinitos. Qué nivelazo esta Champs, hermano. La seguimos viendo acá por Twitch. Vengan, porque no se imaginan el partido que acaba de ver en este momento. Wolves acaba de destronar a Tribe con una partida. ¿Logra ganar el match? Vengan. Ok, predict. Obvio que van a estar súper felices, obvio. Acaban de tener una tremenda win. You can see the way the Wolves are playing this defensively. Look at how much space they're giving up, just trying to bait Tribe into the play. Oh, good prediction. What is that? That is filthy. Ahí está, gente, tienen la predicción. ¿Quién gana el BD? Chequenlo. Un minuto para votar. This is a heck of a fight from Chick. He's going to allow defense to rotate back over. Unfortunately, he does drop, but as mentioned, Lian se la lleva con la Locus o con la DLQ, no sé qué arma es. ¿Cómo? Póngame la cámara de King, ¿cómo usted se lo cogió? Gets a prediction, doesn't see the slide across though. Here's the shot, but King over the top connects. Póngame la cámara de ese huevón, por favor, de King. ¿Qué arma lleva? El Arctic. Fallen by the wayside, especially with Jez. I mean, that prediction is just absolutely absurd. I had to pick up a dustpan because my jaw absolutely broke on the floor from that wall bank snipe shot to at least bring numbers closer to even for Tribe. But you got to respect it, knowing that they had to be able to fish out information, get themselves any sort of info. That needs to be exemplified and more in this upcoming offense. Wolves very patiently trying to stay away from nades, but they just kept coming in. And Bolu secures first blood with frag. Peg trying to get out, not going to be able to. Actually, that's Jake, pardon me, who will drop away. King looking to try to find an exit with the scope, but this is a tough angle and it's not going to be given or will it. Slide back over towards Tractor. Bueno, parece que Tribe no es su día, cara con ojos en blanco, PD. Saludos desde Paraguay. Gracias por los 100 bits, guapetón. Gracias por darme de alimentar a mí y a mi gata. Muchísimas gracias. More help is on the way. Tectonic is coming out from Bakery to try to deal with this very long flank, and all of this time exhausted waiting for the pinch to come all the way through. I mean, the other two players here for Wolves. El King lleva en DLQ, loco. You would almost feel like that's going to be the round unless you could find all 4 kills right now. There's the first King. No, not able to get the ese King, hermano, cómo deletea. Time is just going to be the biggest opponent here. Ok, GG's para Tribe. La ganan por el tiempo allí. Listo. 1-1. Si apenas una pausa que hagan, gente, los de habla inglés y español, lanzamos sorteito de pase, ¿ok? Big fans of when utility is used early and be able to find information and damage to be able to capitalize on. But yeah, Wolves need to be a little bit less hesitant with their time and try to commit towards a these nades over top are going to be able to get a Ni hacia Marchi ya. Still able to find first blood into Marchi. That trophy got down just in the nick of time. Allowed the pick to come out. Jez. Any more nerdy angles? What? Little jump to see the ponytail of King and still collects through the fence line. ¿A quién le voy? No sé, hermano. Está muy jodido, la verdad. No sé quién apoyar, si a Wolves o Tribe. Se arregó mucho el 10 ahí, la verdad. Throughout the entirety of this, the A bomb site was actually completely given up by Wolves, and Peg is just backing up even further. I don't think the Tribe are aware about how clear this is. Well, Tech, very aware of the flame. Tectonic God, hermano, Saquilo. Tectonic no es Saquilo, huevón. A very open battleground. Booty shooting le hace, loco. Gol de Croacia. GG's. It was happening on map 1 too. I mean, Neon, sniper, 1v3, time ticking down. Tell by the camera in my voice, I don't really think this is going to be doable. Not with the spread that Tribe have in this post plan. One inside of the box, one on the head glitch of the statue, and then the last one inside of Bakery. Bolu will be able to get that final elimination. And look,
I mean, I don't know what Tribe fed. Hola, Short Time, hermano, ¿todo bien? But this dude is hitting the nastiest jumps, wall bang shots, all off the utility that. Si te metieran a jugar en un equipo de insanos, ¿aceptarías? Nah, porque no tengo nivel. And the thing about it is they're still finding tags with these nades, so keep throwing them. But this time, Marshy through the middle of the map, trying to capitalize on a stalled out Wolves defense. It works out for a very clean first blood. That said, Peg, how is he got? Ojito con Peg. Ojito con Peg. ¿Por qué no le da? Amigo, ¿cómo lo trolean? ¿Cómo lo trolean, huevón? ¡Triple de Peg! ¿Cómo lo trolea, ves? Ayer fueron scrims, hoy toca el verdadero partido a las no sé qué hora. This is dangerous. I was saying Wolves, they have to make a decision of how they want to respond to this flank, and they choose to kind of vacate A and push forward. 2 contra 2. Tectonic el dios con Aquila, hermano. Este man está muy roto el Tectonic, loco. Two choices to make. Either back off, let Tribe have it, or try to force the engagement. They chose the latter. It doesn't work out in any va por los 5, va por los 5. Sácale en clip, sácale en clip. Si sacas a los 5, o si es que no sabes igual, sácale en clip. Pero saquen buen clip. Porque esos los clips sacan mal, muchachos. And Tectonic and Marshy, they're just going to go ahead and get their money's worth here on standoff. Just hit the flank all the way through the back alley, do it once again. They need to collect the bomb and move the way over towards A. Now Peg is making the right play. He's got a submachine gun, needs to put themselves in the best 1-for-1 position possible. Oh, and he's going to be point of contact here. This would be a forced double. Tech Marshy, both automatic weapons. Bomb still down just outside. Hey, oh, Peg's been blessed again. Yeah, well done. One over the top, Marshy. Ay, ay, ay. Buen push. Oigan, ¿se dan cuenta que apenas tienen la oportunidad de matar, no lo hacen? Se aguantan un segundo por si acaso sacan una doble. Peg hit the flank in the timing to get all the way inside a bakery, walked away with 3. Yeah. And it just came down to, what, attacking Marshy flank that got all the way back to Grandma's. There was just no reason for Jing to throw away their life the way they did. How about this, though? Wolves defensively trying to get in towards the middle of the map by way of Hotel and also gas station on the backside. Not able to find much of anything. Trades will be secured, but in the end, it's Tribe who come out on top 3v2 early on. Moving their way past the BS&D as well. There was nobody in a position. No, Neon wasn't even looking towards the middle of the map, so all of Tribe are going to be able to work their way past Cube. Neon, close sniper shot, not going to be able to hit, but the team was good for 1. Bomb planted. Fuck you, Neon. Timer now becomes an issue for Neon. Through the middle of the map. Jez over the top. Reveals his position. Opa! Oh, the shot connects! And I believe he also saw Jez there in that same exact moment. Nade cooked up. Frag out. The perfect medium rare, but no one's home to collect. Neon now moving forward. Sees Jez. Backside of the offensive spawn. Goes prone. Tries to wiggle into an angle. Second sound cue comes out. Neon. Va a pushar, hermano. Va sin miedo, va sin miedo, va sin miedo. And this is just all a play. Ay. Creo que tenía chance para desactivarla, ¿no? Just fantastic awareness from where that bomb was being planted for, wasn't it, Alan? That if you have Jez, who has a sniper rifle, you can actually afford to go all the way back towards that side of the map, so that way you can either snipe. Who knows how many wall bank spots this guy honestly has. Yeah, good point. I mean, I'm taking notes. Yeah. Ah, está más tiempo real en la versión habla inglesa. Resumen del día, solamente hemos visto un partido ya acabado, que fue Luminosity Gaming contra... ¿Contra quién jugó Luminosity, gente? Háganme acuerdo, por favor. Ah, contra Stamina, y ganó Luminosity Gaming. Smart Omega también estaba ganando contra Skate, y ahora estamos viendo Tribe contra Wolves. I mean, look at how much space Wolves have just completely given up. You have the majority of their players just waiting for the A push, and Tribe, I mean, specifically both Tech and Marshy, trying to go back to what gave them success a few rounds ago, trying to get control of the backside of Delhi. You just got to feel things out here if you're Wolves. You're going to have a lot of confusion on if there's going to be anything on towards B, but once more, if you want to catch the end of this one, you head on over towards the Bravo Street. As we're getting ready to jump right back in towards... Ok, cambian partida de la nada. Omega Smart contra Skate. Omega Smart lleva una ventaja del Hardpoint y del Search and Destroy más 2-1. Lo siento, pero esta acá me gusta más.
Uy, le acaban de cegar a mi papá de King. Mucho ojo, mucho ojo. Hay 3 en el punto. King no se lleva ninguno, huevón. No pudo llevarse. What the fuck, veis bugueado ahí. No, esto puede ser claramente quinto punto, o sea, quinta ronda ganada. Ni así uno con el Hyper al Yes. Puede ser quinta ronda ganada de parte de Drive. O puede ser que Wolves le haga una remontada. Chequemos. King va. El Tectonic se lleva a Sai. Ojo, 1 contra 2. O top caja está complicado, gente. Tengo una. A ver cómo sigue acá Omega Smart. Omega Smart lleva 3 rondas a 1. De chill. Ah, se retrasó, a ver. Chill, chill. Vamos a quitar un poco el delay. Al poco, tiene mucho delay por lo que veo, Ha tenido bastante delay esto. Ojito el spot ahí, Ok, hasta ahí. Amigo, todo el por 2 y nadie se ha matado. Nadie de Tribe, nadie de Q9. Ese wallbang está preciso, perfecto, pero Bolu se lo termina llevando ahí. A ver si ya se aplicó una con el sniper o no. Nada, me retrocedo nomás. No pasa nada. Cuatro contra 4. Yes con sniper Nia también. El Peg va a tratarle de subirle al que está por top blue. Perfecto, primera kill. Si no sabe que tiene otro más, se lo acaba de escuchar. Pero muy tarde, ya se lo lleva. Igual la bomba ya la vieron, Uf. El King casi es una doble, hermanito. 2 contra 2, mucho ojo. Hijo de puta, Nian. Hijo de puta, Nian, está hit marqueado. 15 lo lleva, papá. 2 a 5. Puede ser comeback esto. Puede ser comeback. Puede que sí. Omega Mar va 4-1 contra Skate. No pacha nada. No pacha nada. Ayer Índigo me pasó la clase de la kilo mítica, pero yo la verdad lo usé, la siento muy lenta, la verdad, Ojo, los wallbanados, puede ser que de uno. Un wallban de chill. ¿A qué hora juega el Mirror Supplier? Ya fue eliminado. Ah, mira, el Sai lleva la Holger mítica, pero con mirilla. ¿What? ¿No se lo llevó Yes? ¿What? Nah, por arriesgarse mucho, Yes. Eliminado. Tectonic se lleva a Sai igualmente. A ver. ¿Veis con esa granada? Puede que la aplique. Uff, a mimir. 3 contra 3, strike contra Wolves. Nian con la hit marqueo 1. Qué rápida esa Locus, esa DLQ, perdón, ¿no? Si te la vas a comprar, ya me la compré ya. La compré off stream ayer. Ayer con un par de partidas de scrims, de calentamiento para lo de hoy. ¡No! Justo dio la vuelta, Tectonic lo vio. 1 contra 3, King contra el mundo en este momento. Amigo, sacarlo de ese Hecklich, ¿qué tanta posibilidad hay? Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Ah, era Locus. Es que hay una DLQ que se parece ahí, la Sealot, creo que se llama. De cadera, el pez, qué grande. Omega Smart tiene la ventaja 5-1.
Buena, y eso lo lleva a Peg. Bolo se lleva a Nian. Esta ronda parece ser que va a ser igualar el partido. 1-1, Wolves contra Tribe. 3 contra 2, King y Sai contra Yes, Bolo y Tectonic. Tienen que hacer el Kuma de su vida los chicos de Wolves si es que quieren obtener ese 2-0, pero lo veo bastante complicado, Difícil. A ver si aplica un gualbaneo ahí a Yes. Ya la vieron, 1 contra 3. Nomás queda King en el equipo. Ojo que el King, Peg y el Nian, una verga para el Search and Destroy. 9-8 kills cada uno. Sí, Tribe perdió el hardpoint. GG's. 1-1 el partido entre Wolves y Tribe. Mi gente, a ver la predicción cómo fue. La mayoría votó por Team Wolves, así que GG's para Tribe. Los que apostaron por Tribe y por sus puntitos. Ahí está. Ahora sí, continuamos viendo mientras tanto el Omega Smart contra Skate. Están a una ronda de ganar. Nada más. Y ese dinero. Papsera si ya Whoopi con el paso. Getting first blood is quite wonderful when you're thinking about the defense. Hasta la próxima. ¿Cómo se van en el mejor partido, weón? Omega continue to just laboriously make their moves. It's Kendi, sniper rifle, but also bomb carrier right now. Hoping for a peek, something that will create an instant reaction to say, let's go. Rage, though, says, I got you, brother. Makes the first step forward. Mihawk just on the corner, just out of sight from Kendi. Smokes nades. No, what a shot! Kendi. 3 contra 4. Los de Skate tienen que hacer una remontada en este momento. Mamaron, hermanitos. Skate puede ser que pasa a loser brackets, loco. Yeah, and he gets tagged up. He can't move any further forward. Limbs has seen Kendi on the bomb, but I believe that's mutual information. Doesn't make Buena a difference. Limbs. 2 kills come through for Skate. Now the retake on the way. 23 seconds. Next one up. It's risky. Up close and personal. Ojito, 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 que se lo llevaron los de Skate. 6-3. All right, they are staying alive indeed here, Alan. Is again, you threw literally everything plus the kitchen sink the round previous to that one, and getting aggressive in the middle of the map, finding success with it. It forced Omega's hand to concede the space and play against that aggression should it happen again. But because they were exhausting so much time, you allowed Skate to fall back into their comfort zone to search and destroy and play that very long range effect for the picks. And I like this from Skate. Again, double stack over through sandbags. This defense was not tested in the previous round, so why not go again? Could provide a hard counter towards some of these pushes we've seen from Omega in towards trailer, or in particular, even to the front doors at 10. But Omega just trusting that Whoopi will get online at some point in time. Lynn's patient, double stacked alongside Leozin over the B site. Defense looks very calm, very controlled. It just comes down to who makes first contact, because you're trusting that Pop Zero will see enough before the defense is forced to make a move. You just have to trust your setup and just keep having players just rotate and lurk in different areas of the map. That's Leo Zera right now for Skate on the defense. The offense are starting to rotate all the way from behind, but they're leaving Idra behind to see if a full flank might come through. It's a good call because here come those defenders. Ya ganó Tribe contra Wolves 1-1 el partido. Tienen que ganar 2 rondas más, o sea, ganarse un control y un hardpoint. ¿Ya inició la partida entre control y Tribe? O sea, de control. No, tío, no, tío, no. Deja que inicie la mando. Ok, Leo sin contra 3, huevón. Tienen que hacérselo mamar.
GG's. GG's Omega, gente, 2-0. Ya terminé la pre, ya la mandé ya. ¿Va retrasado en Helm o va retrasado en el stream? ¿O qué chucha? Once again, you give Smart Omega first blood, you'll typically end up seeing them find a second one. Their snipers were just very proactive in No, Ingo tiene que jugar ya ahorita. Ingo contra Scars. Even beyond that, their reads through the mid-round adjustments on where the rotation from Skate were coming from was at an all-time high. Yeah, great awareness, great control. And it kind of felt like they were the puppet masters in that one, forcing plays to kind of have to happen around the map. Great stuff. And Smart Omega. GG's por Omega, hermano. Qué culeo, Omega, se están pisando el mejor equipo, bueno, el segundo mejor equipo de Latinoamérica. Como que tengo bugueado Twitch y me tengo que saber abrir. Alguien más me comentó lo mismo. Que puede ser un bug aquí mismo. Hasta que me empute Jordi, mientras tanto no. El bug ahí salándole a la gente. It's just always really funny because whenever I think about Tribe in the history of both, el delay se agarra de manera normal en PC. Standoff, you start to sweat just a little bit. Like they're a really great standoff team across not just hardpoint, but in particular search and destroy. And you kind of just pointed at it, but Tech had 13 eliminations. Así es, Gerdel, porque lo bueno es que aquí en Twitch, hermano, no hay delay, loco. Hay delay, pero de 2 segundos a lo mucho cuando pones stream. Es lo bonito. Porque usan 2 audífonos. Yo pensaba que uno era para llamada entre ellos y otro para el juego, pero los casters españoles han dicho que uno es para el juego y los grandes son para la supresión de ruido, para no escuchar el ruido de los demás, por así decirlo, o de la gente que esté gritando de fondo, cosas así. Eso escuché yo, pero no tengo ni idea. Wasn't just a 3-0 as far as their series count was concerned, but also for control. And my name is Elon Musk. See too much of Smart Omega through the group stage, but what I was able to gather talking to Jericho and asking questions, I'm just like, what is it about Raid? It's just the ability for them to be able to lurk. You got to think about all the different fixtures, all the different rooms and angles that are on Raid as a map as a whole. Players with SMGs in hands and the pace that we saw at least Smart Omega setting for themselves. Yeah, you're probably going to see a lot of that, and hey, maybe some more. Probably some more. Probably some more. Can I have some more? Yes, sir. Yes, sir. Hope you guys are having a good time out there. We got a lot of COD Mobile to get through today, and I assume that it's going to get nuts in here. Again, this is a recap. LG taking down Stamina. This kind of started off our day. That was a 3-1 affair. For the most part, somewhat close. Hard points less so than the search and the control. And kind of a similar affair here. Smart Omega. En serio, me vale verga. Times, but overall, I mean, I would say comfortable. It kind of feels like that's the one. Ok, toca raid en control de Skate contra Smart Omega y si la ganan, pues GG's. Adiós Skate, bueno, no adiós. Loser brackets. De chill. Yo creo que, gente, mientras inician la siguiente partida, es momento perfecto de lanzar un sorteito de un pase de batalla, ¿no? Porque aquí vemos que los casters españoles están en... Volveremos en 5 minutos. Así es que vamos a lanzar un pasecito de batalla para la gente que quiera participar por estos 420 code points. Va a ser súper que sencillo. Solamente van a tener que estar en Twitch y comentar el signo +1. Tienen que comentar esto de aquí, +1, juntos en el chat. Y como pueden ver, ya hay gente comentándolo y aquí va a aparecer su nombre. Es así de sencillo. Solamente es de comentar +1. Nada más. Ahí les daré 2 minutos para que puedan comentar. Todos los que comenten van a estar ahí en pantallita. Así de simple. Les pasaré el link por si quieren estar por acá. No tengo Twitch. Ya los que andan por Trovo, si quieren borden Trovo, ya saben que desde enero 1 ya no estaremos streameando en esta plataforma. La vamos a dejar completamente y estaremos por Twitch. Solamente por acá. Como pueden ver, sus nombres aquí son anotados de manera... Oye, aquí un igual 0TM... No sé quién pija será, o será un bot de Twitch, no tengo ni idea. Pero ¿qué onda con esos names? Pero bueno. Ahí a ver qué tal. Ahí a ver qué tal de mientras. No han hecho nada por acá, ¿no? A ver. Ok. Ah, están entrevistando, loco. Oh, bueno, han hecho entrevistas previas antes y las están colocando ahorita nada más.
Dale, de mientras vamos a lanzar esto nosotros, ¿ok? Hagan solamente +1, voy a darles 2 minutos para que puedan comentar. Si tienen dudas de sus nombres, aquí van a aparecer de manera alfabética. Si ustedes tienen su nombre usado con números, aparecerán de primero, de ahí de la A, obviamente, a la Z. Celdric es el último con Z. Y vamos a dejar que comenten un chance y de ahí, si quieren que los busque, si tengan dudas si están o no en el sorteo, me piden nomás sus nombres para buscarlos, pero más al rato. Más al rato, porque ahorita como pueden ver se está reiniciando a cada segundo. Tirar mejor en Twitch, eso me dijo mucha gente y ojalá que sí, hermanito. Deseo nepe, qué grande Tyler, felicidades. Yo cuando sea 1 de enero, qué porón es Trovo, yo. Haré un bonito, no directo, pero un bonito video despidiéndome de Facebook y de Trovo por darme muy bonitos momentos, oportunidades y de todo eso. Oigan, por cierto, ya llegó la update de Warzone Mobile. No puedo jugarla, voy a ver si la juego después. Bueno, a ver si es que ha mejorado para el iPhone 11 porque se recuerden que a mí me iba del culo el Warzone Mobile. Pero ahora más qué tal. Háganle, tienen 2 minutos. ¿Cómo participo? Vamos a ver, súper que sencillo. Ustedes ven acá, bueno, el chat de Twitch. Vean, mi nombre Guaracot no está todavía. Mi nombre Guara empieza con W. Bueno, es que no me deja ver porque están entrando a cada rato. Miren, hay un Guara Table que es un seguidor. Y si yo quiero aparecer en el sorteo, o tú directamente, solo tengo que poner, así como ves a todos, el signo más el número 1 y darle al Enter. Una vez hagas esto, el programa te agrega automáticamente. Y vean que mi nombre, si es que me dejan ver claro, ¿no? Ahí está, Guaracot, ahí está mi nombre. Antes no estaba y ahora sí apareció mi nombre Guaracot. Es así de sencillo. A los de YouTube, los que quieran participar, los invito para acá a Twitch. Ahí les paso el link, muchachos. Go, go, go. Es que esta plataforma o este programa no funciona con YouTube. Funciona exclusivamente con Twitch, iniciando sesión con Twitch. Aquí está el chat, déjame lo coloco acá, un segundito. Ok, por acá sí es que lo han iniciado. Ah, ya inició la partida entre Wolves contra Tribe. Sí, 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 sí. Parece que sí, sí. Ok, vamos a darle plazo para que todos puedan comentar apenas acabe la partida de Wolves contra Tribe. Mientras tanto, ¿va? Apenas que inició. Lanzamos la predicción rápidamente. Papi Hisoka, hermano, ¿cómo estás? A ver, ¿quién gana el control, mi gente? Tribe contra Wolves, ¿quién gana la predicción? Y tienen suerte porque vamos a agregar un tiempo plus que será esta partida de control. Gané, dice Hisoka. Por favor, más cordialidad y respeto. Saluden al dios Hisoka, hermanitos, por favor. No mames, te amo ahí la gente como loca, que es normal. Normal que quieran a Hisoka, hermano, un huevo. love the split coming through from Tribe. You have 2 players over inside the scrapyard, the rest of them all inside garage waiting for the cross. The thing about this is if Wolves full flood from the front, it would be a 3v multiple situation. And the first gunfight does not go Big's way. Marshy deep, Peg. ¿Qué onda, papi, hermano? ¿Cómo estás? Dale, Hisoka, coméntale más uno que también puedes participar. Todos pueden participar, solo tienen que comentar más uno en el chat, nada más. Neon once again is able to land a shot with the sniper rifle, and the push is on the way in. 12 v11. Wolves trying to get backlot control, working out for them. Marshy looking to collect this back alley back to Tribe's name and works out well. Jed's also in the mix. 10-9, gente. No one's been able to stop the clock yet, surprisingly for Wolves. They're trying to get the lives down, and they've done well so far, but Tribe fight back. And they tie up the lead with just a 45-second tally remaining. So players lurking around though. Player number 5. Vamos, los que no han comentado más uno, comenten nomás. Igual si tienen dudas, si es que están en el sorteo, vamos a buscarlos ahorita, va. Apenas acabe esta partida. To the junkyard is now getting bumped from that positioning, so that way the rest of Wolves can keep the rest of Tribe trapped on that side of the map. Side is throwing shoulders just to see can we get in through van side. Dios, qué cerrada partida, 6-8, hermano. Va ganando Wolves, no me la puedo creer. 7-4, huevón. There's no more respawns remaining. It's a 5v4, 18 seconds. Wolves have no one that can stop this clock. You have to get these kills right here if you're Wolves. Otherwise, Tribe may just be able to outblast you. Jez trying to sniff 5-3. 5-4. Ahí por el tiempo se les complica. 2-2, 4 segundos.
¡Diablo, los chinitos! But still significantly take the offense. I think narrowly is a perfect word. No, because I mean, again, you were saying. Hisoka, goteamos, Guara, goteamos. Gracias, gente, gracias por apoyarme a mí. Y al diosito Hisoka, gente, que claro que sí, es un god del Battle Royale, todos ustedes lo deben conocer. Obviamente, mucho más grande que yo, es evidente, huevones. Pero gracias por el recibimiento para papi Hisoka. Decirles que Hisoka me estuvo ayudando a mí con Twitch. Momento de pasarme acá a esta plataforma. Claro que sí, Golgobo, papi. Voy a investigar las clases y sacar videos, obviamente que sí. Gracias, Balchi. Top side of the map, Jing pushes through the B zone. That could be a problem for Tribe if they can't deal with it. But no, not the case at all. Vayne able to get involved. Jing with the claw out, has pushed forward in towards Soccer, but denied from behind. Good response from Vague as now Tribe can stop the clock at B. Aquí en Twitch no hay límites, que es lo bueno. Y además hay muchas más herramientas con que interactuar. Por ejemplo, aquí ya puedo hacer mi primer extensible que ya lo haré el otro mes de enero ya. Y hay un montón de herramientas que son bien chulas. Hasta ahí el programa este de Better TV, ¿no? Para tener emotes gratis. Wolves, do you try to regain on this? King gives it an offer. Finds an elimination. Neon as well through mid-map. That's going to allow an opportunity for Peg to jump on forward with the claw. Jazz shut down mid-map, and yeah, the operator usage is going to be invested here for Wolves. Significant life lead in the mix. 19 playing 13, 22 seconds on the clock, and Tribe. Gracias, Fagayo, hermano, gracias. Amigo, Wolves tiene una ventaja de 7 kills que estoy viendo, huevón. No puede ser, o sea, en el mejor modo de juego que es Tribe, por la agresividad del dominio y el control, están perdiendo. ¿Qué acabo de ver, huevón? ¿O qué estoy viendo? Gracias a la gente que está por YouTube, los que se puedan pasar a Twitch, hermanos, estaré agradecido de corazón. Vamos, vamos, vamos. Y los que no han comentado su +1 todavía tienen tiempo hasta que acabe el modo control para elegir al ganador de esos 420 code points. Recuerden, solo tienen que comentar +1 en el chat, nada más. Un famoso maloqueado. ¿Quién? Darius Rebulch. Ricky Edit. Está bugueado ese coche. 8-3, huevón, ¿qué estoy viendo? 8-2. Wolves anda a otro puto nivel. 7-1, una bajita y nada más. Y tiene que capturar Tribe. Dios. Sí, Tribe perdió el hardpoint. Río, un amigo de Ibai. Oh. Vengo de Trova Twitch a hacer una pregunta. No, weón, no. Tribe sobrevalorado, nada que ver. Tribe es el mejor equipo de Norteamérica, evidentemente. Pero los chinitos están dando una tremenda sorpresa, loco. Besa con Brett. A Golus le está complicando bastante contra los chinos, weón, 8 bajitas apenas. Nian va con Sniper, que también está que le beneficia bastante. Ibai está echando este stream. Ibai, chúpame la pija, por favor. Te amo. Jefe Tamayo. Tribe murió en Reach, amigos. Si pierdes, bueno, Tribe es experto en remontadas. Esta vez Tribe tiene la ventaja de a favor de 6 bajitas. Y el equipo de Wolves tiene que capturar. Pero para el siguiente, si es que Tribe gana esta ronda, para el siguiente Wolves la tendrá complicadísima. Tienes que esperar a utilizar hermanitos que te recargan los CPs. Es normal que tarden un par de días. King, the last one that could potentially stall. It is flat out overwhelmed. Too many Tribe members
Vuelvan. Ok, por time ya está. But this is the round right here that needs to really show us that Tribe can pull this off. Así es, arriba Argentina, hermano, tocó. Ok, 2-1. Ahora sí la va a tener complicada Tribe porque tienen que capturar o ganar por kills. No, Ude no está participando, ahora es Luminosity Gaming. Juan, siempre lo hago. So Tribe, not only mid-map control, they could stack a little bit here to try to get some progress on towards B, and that's exactly what the call is going to be. Can they possibly do this cleanly without the need of anything extra besides just numbers to hold on to the zone? First tick locked in. Killer drone going rogue over by the A zone. There's so much space being provided for Tribe just to continue to hold this stack, and you also have. Ok, Tribe está agarrando B. Va a agarrar B por lo que veo. Mucho ojo que Tribe va por esa remontada, muchachos. Tribe va por esa remontada. Tribe have only lost 3 lives in that initial attempt without using a single streak or a single operator. Now the real question comes through: can you do that again? Por ahí leo un comentario que decía Tribe se está dejando de chill para hacer una mega remontada y parece que sí, porque tienen 6 bajitas de diferencia. Ojito que Raytoni ya se emputó. Bake también lleva 20 bajitas. Pedazo de Walvan ahí con un prefire excelente. Y entran a huevón. Parece que Tribe se la hace. Wolves trying to play off a long flank, trying to re-wrap around and overwhelm this play, but it's taking time. Bolu loses out on the claw, just down to Marshy, and he gets shut down. That is an expensive hit for Tribe. Ojito con los entrepuntos nuevamente. Yeah, and Wolves can absolutely expend the operators that were first thrown out by Tribe. 1 minute and 24 seconds to either find 13 eliminations or that last segment over by A. Ok, el King retrocede, muy inteligente de su parte. El Marshy, huevón. Hola, Kill You. Recuerden, para todos los que tienen Prime, gente, se pueden suscribir de manera gratuita a Twitch. El Nian va racha de 5, loco. Ojito, 3 kills de diferencia. Ojito que Wolf trata todavía. Ojito que el Wolf lo igualó. 9-1. Aguantar 40 segundos nada más y ya está la GG's, la win. Ojo, 8-8. 25 segundos, tienen que entrar ahora en un 8 bajas y se les va a complicar bastante a Tribe. 8-5, el día sacó un Predator, huevo. 15 segundos. 6. Remontaron la partida con kills. 4, 3, 2. Entran al punto de últimos segundos. Una kill de más. Vamos, Wolf, la concha de tu madre. Qué buena partida. Hola, Víctor. Gracias, Floppy, TQM. Dios, qué partidaza, huevón. Ahí bajamos un poquito de volumen. Y ahora sí, para las personas que no han comentado, recuerden comentar +1 para elegir el ganador. Si tengan dudas aquí, recuerden que esto está ordenado de manera alfabética de la A a la Z. Celdric, Sei. Hay un Z, V, Z, Z. Bueno. La predicción, vamos a elegir una vez. Qué buenos puntos, 12.000 contra 8.000. GG's. Ahí está ya. Puros Red Mine no son Rock Phone, gente. El +1 es por Twitch para los que quieran comentar, muchachos. Vamos a elegir el ganador en este momento. Así que God. No, Tribe eliminado no. Van 2-1. Tiene que ganar el Hardpoint una vez más Team Wolves para sacar a Tribe. Pero no es que eliminado, pasa a loser brackets nada más. No se preocupen.
Ah, son los highlights, amigos. Qué remontada tremenda de Wolves. Creo que estas partidas también vienen para Reaccion para YouTube. Team Wolves, la serie de lobos. Ya. Ok, listo. Vamos a hacer un sorteo de mientras para la gente que no pudo entrar. Lo siento mucho, pero vamos allá. Para que vean cómo es esto, vean. Le voy a dar Start Animación. Vean. Felicidades, te encanta la pinga. Esto aquí va a elegir un nombre. Y ese nombre tiene que estar en el stream. Vamos a hacerlo de aquí. Tofu con 100 bits, gracias. Gracias, Tofu. Chequen esto. Aquí tiene que elegir un ganador. Gumball o la Park. Ok, Gumball 43 56 77. Nombre de usuario en Twitch. Esta persona que acaba de ganar tiene que comentar en un plazo de 40 segundos. Si no comenta en este plazo, se resorteará por otra persona. Para las personas que no han participado, tienen el chance de comentar +1 si es que Gumball no está en el stream. Así que vamos a ver. A ver si Gumball está. Gumball tiene que comentar cualquier cosa, poner aquí estoy, un puñito en el chat y el bot lo detecta automáticamente. Si no está, se reelige por otra persona. Dios COVID. Ok, comentó a los últimos 10 segundos. GG's. Gumball, hermano, ¿dónde estás en el chat? Gumball, ¿puedes comentar otra vez, porfa? Pero aquí me marcó el bot que ya acabas de comentar. Aquí está el nombre del ganador. ¿Lo pueden fijar o algo? Que no lo veo. Gumball, ¿dónde estás en el chat, Gumball? Esa cosa que es, aquí hago los sorteos ahora. Ahí está, NN. Ahí estás, Gumball, hermanito. Gumball, por favor. Hermano. Bueno, hago la pregunta por si acaso, porque a veces hay gente que ya tiene el pase de batalla. Mira, te acabas de ganar 420 code points. Hay dos opciones. Una, que es quedártelos. Tienes que pasarme tus datos, tu correo y contraseña de Activision. Y dos, lo que puedes hacer es resortearlo. Digamos que si tú ya tienes lo que es el pase de batalla y quieres darle la oportunidad a otra persona que no lo tenga, hágale nomás. Hágale. Te lo quedas o lo multiplicas para la siguiente. No, mentira, no. Sencillo, te lo quedas o lo resorteas para otra persona. Aquí no se puede fijar. Sí se puede, creo, pero no sé si los mods puedan. A ver, esperemos. Vamos, Gumball. ¿Está fijado? Sí, puso un NN, pero quiero que me responda la pregunta. Gumball. Es un bot, puede ser, ¿eh? Puso NN nomás. No contesta, vamos a esperar que conteste. Gumball, hermano, ¿dónde estás? Es un FK de sorteo, dice. ¿Se durmió? ¿Se le fue el internet? Es mi cuenta secundaria, bro. Me los quedo, no hay problema. Ok, voy a revisar los mensajes ahí por si acaso, ¿va? ¿Qué putas? ¿Otra vez NN? ¿Es un mod, weón? A ver los mensajes que he enviado. Ok, no creo que sea un bot porque van los mensajes que he enviado. Vean. Ha comentado +1, arroba Diego502-04 +1. Gumball, ¿puedes comentar otra cosa que no sea eso, porfa? NN significa no lo quiero. Solo comenta N, ¿qué chucha? Comentó otra N.
¿Botcito es un bot? ¿Es un bot de Twitch? A ver, última oportunidad. Si no comentas algo coherente, un yo, aquí estoy o me lo quedo, lo resorteo, hermanito. Porque no sé qué carajo me estás diciendo con pura N. Último mensaje que tienes, Gumball. Ah, ahí está, sí lo quiero. Yo, qué chucha, pero... ¿Qué te cuesta decirme sí lo quiero? Me comenta pura NN. Ok, ahora sí acabo de comentar, sí lo quiero. Listo, papi, ahí está. Bueno, ahora ya le iba a resorteo. ¿Qué carajos es esto? Es un bot. Igual no crees que era un bot por el +1 que comentaba cada rato. Pero ahí está, sí lo quiero. Ok, Gumball. Hermano, voy a copiar tu nombre igual, una vez, para anotar tu usuario. Lo que tienes que hacer, Gumball, es mandarme tu correo y contraseña de Activision, mandármelo por mensaje de susurro de Twitch. Tu correo y contraseña. Déjenme tapo aquí la pantalla un segundito porque voy a anotar acá esto. Denme un segundo, ¿ok? Para anotarlo acá en WhatsApp. Dale, chamaco, claro que sí, hermanito. Ok, Gumball, aquí está. Gumball, por favor, me mandas a mí el correo contraseña de tu cuenta de Call of Duty Mobile, de Activision, o mándaselo a Toffer, al usuario que está por ahí, hermanito. A Toffer. Así de simple. Por Pro no se lo daba. Ya dije, un comentario más que me ponía N no se lo daba, hermano, porque qué carajo con ese comentario NN nomás. O es un niño de 8 años, puede ser, porque también tengo comunidad infantil que me logra ver. Pero por ahí es. Ok, por ahí felicidades, hermano, para Gumball, el ganador. Aquí está el último ganador anotado. Vamos a tocar otra vez el botón de clear. Y para las personas que no alcanzaron a participar van a tener otro chance, otro plus de participar. Ya les expliqué cómo participar. Solamente tienen que comentar +1 en el chat y vean ahí como mi nombre, Guaracota, acaba de aparecer porque acabo de comentar +1 en mi chat. Así es que coméntenle, por favor, los que quieran participar. Otra vez solamente +1 en el chat, nada más. Guara se ahorra las cuentas de la revenda, así es. Dale, tienen otra chance de participar. Mientras déjame ver aquí qué están haciendo los de Call of Duty, huevón. Ok, Try Gaming contra Wolves todavía no empieza. Se han pongo un poco las entrevistas de las personitas. ¿Cuánto tardas de los premios? Se tarda a veces un poquillo de más. ¿Alguien suscribió? ¿Regaló sub? A mi Tofu, gracias. Blackpink te amo. Blackpink te amo. Solo los conozco, Venom, lo siento. Los sorteos de pases, pues, hay veces que puede tardar más, hay veces que puede tardar menos, porque yo los correos y contraseñas que ustedes me pasan se los paso a otra persona, o Toffer me los pasa a mí y yo se los paso a otra persona, y ahí, que es Gonza, se puede tardar a veces un día, a veces el mismo día, o a veces 2 o 3 días. Pero de que llegan los hot points, llegan, hermanitos. Ay, culero, que no me lees ya. Hola, papi Guzmán, ¿cómo estás? Ahora sí ya. ¿Dónde sacaste bits? ¿A quién le robaste dinero? Mamá huevo, ¿a quién le acabas de robar dinero? En el equipo de WRC, pero son competitivo tier 2 o 3, no es un tier 1 tan fuerte, loco. Hola, Yampito. ¿Cómo es que llegó Wolves a jugar con Drive? No recuerdo, pero en el grupo que estaba Wolves destronaron a, creo que New York Subliners, no recuerdo bien. En el grupo donde estaba Tribe destronaron a Q9, King Young Club. Ya no tengo nunca más, coches Suárez. Y no sé, se me hacía un poco turbio. Ojito con Vagox. X10. Gracias. Hola, Guara. ¿Me mandas un Hugo Nichan? Hugo Nichan para Vagox. Gracias por los beats. Thank you. Te voy a bloquear el canal por no darme prioridad. Perdón, son 4 chats que tengo ahorita, mi Guzmán. Lo siento. ¿Qué poronga es N? No sé, ponía en N. Pongo el partido, no ponía el partido Omar porque no empieza todavía. Están en fase de... Volvemos enseguida, están mostrando los mapas que van a jugar en este momento. Wolves contra Tribe. ¿Parece que va a empezar ya? Parece que ya va a empezar.
Wolves es mejor que Q9. Wolves hizo de agua en la Master China, dice. Pero Q9 no quedó top 1 de China. No entiendo. Sí, pin de primer mundo. Te esperamos acá por Twitch, que somos... ¿Cuántas personas somos por acá? Somos 270 viewers en Twitch. Vamos que se lleguen a esos 300. Vamos que hoy, con el apoyo de YouTube, con el apoyo de Troy, con el apoyo de Facebook, se puede llegar a los 300 viewers de Chile acá en Twitch. Aprovechen que tenemos el sorteo activo, gente, por si quieren participar por Code Points. Es sencillo, solo tienen que comentar +1, nada más. Olivargi. Dile a los mods de Twitch que me mamen el huevo. Atentamente, el jugo. Tocaría empezó a trabajar de economista y atajar los ingresos para su bolsillo. Por eso te donó. Q9 quedó primero. Ah, pensé que Q9 era equipo 1. Para cuando el equipo ese. Cuando probando Hoods, cuando eras humilde, dice. Debo continuar con la serie, ¿no, Edison? Sí, debo continuarla. El último video de probando Hoods, ¿de quién fue? El pendejo. El pendejo. Metalero, por eso mismo si no pasó, dice. Si nos habría dado vergüenza con el nivel que están viendo, dice. Y no, Sinus, aunque ustedes lo hateen, lo odien, Sinus es top 1 de México, hermano. Duela a quien le duela, es top 1 de Mex. Ok, ya empezó la partida, gente. El hardpoint acá, como pueden ver. Voy a esperar que las transmitan en el partido oficial. Vamos a poner predicción. ¿Quién gana este hardpoint? ¿Team Wolves o Team Tribe? Ahí está, tienen un minuto para votar. Ok, ya puedo mutear esto. Y puedo regresar acá. ¿No? ¿Todavía no? Vengo de Twitch. Calla. Ok, aquí todavía no la han puesto todavía, así que vamos a estar viendo acá mientras. Ok, trae dominio perfecto en el primer punto de raid. Este mapa hermoso. Como se vota en el chat, tienen arriba la predicción. Tapelen ahí y tienen que votar sus puntos. Ok, primer punto dominado por Tribe. Mucho ojo. Se puede venir mega combat de Tribe. Puede ser. Y en el BD a Team Wolves se les complicó bastante. Ah, creo que si son nuevos followers no pueden votar, creo. Ojo ese punto dominadísimo, ¿eh? Es más, ya Tribe rotado, tiene todo el siguiente punto ya. Y el equipo de Wolves tiene que rotar en este momento nada. Sí, por lo general pido, hermanito, cuentas Activision porque se me hace mucho más fácil hacer la recarga. Creo que Gumball sí es bot, ¿en serio? Pero si no manda datos Gumball, pues se resortea, gente. Ah, no, sí, me acaban de dar los datos. Ah, no, no es bot. Ya tengo los mensajes. Hola, Guara, sí quiero el pase. Mi correo es tal. Mi contraseña es tal. Ok. No, ya me acaban de dar los datos. No, ya me mandó su correo y contraseña. Me puso hola, Guara y todo ya. Me imagino que tenía el stream con delay o qué sé yo. Absolutely clinical out of Wolves right there. King's gonna hold things down on his side. Marshy doing Marshy things. He's gonna be able to sneak on through and try to at least contest for a little bit right here. Neither of these
Ojito que Wolves entró al punto. Ya tienen que rotar en este momento y ya Tribe está en el next. Hago un mal Dios que tiene mal en la PC. Puede ser que se trae el string o algo. Bolo con esa doble, qué buena. No, no pasa nada. Si Tribe pierde, baja los brackets. Tienen una oportunidad más de repechaje y pueden remontar al final. Eso para los que no han comentado más uno, todavía tienen chance de comentar más uno en el chat. Ve con esa triple. Desayuno son a las 11:30, hace para almuerzo ya. Solo los que no han comentado, si ya comentaron no vuelvan a comentar, ya el voto los anotó. Marshy having that beautiful quad kill. Let's see if he can streak it up, because so far he does have one to play with for the score streaks, but Zai holding on into se le fue debajo el bait. Getting that very essential power position, but Marshy bringing out that Pred. Ok, Pred bugueado. Anyone, unfortunately. But good thing for him, Tectonic gets that double. Chupa. And bare minimum, that's what you need. He's going to be able to give comms to his teammates right there. Picks up a kill on the outside ring as well. Tribe continues to hold things down. The hard points that they've been there on the rotations early, for the most part, they've been able to lock in big son las 10. of time. Buen provecho, papi. Really only getting any sizable amount off of that big break over on P3, but right now, struggling to break through the lines of Tribe Gaming. They do not want to go out in forward, trying to force an S&D right here, and they are very well on their way to doing it. This is just so different when it comes to the gameplay that we saw in their first hardpoint in Hacienda, where they were holding hands, Wolves was holding hands, and at some point here in P5, they were just scattered all across the map, which just gave Tribe a lot of points here. And this is usually a contested hill, but still, scrap points going into the favor of Wolves, but just as I said that, Tribe steals it back. And the thing about that Hacienda hardpoint, Tribe, they kept it close. They were getting outslayed like crazy. That just shows you how strong they are whenever it comes to getting those big impact kills. Ching can be able to slide through. Takes down Jez right there, and it is going to be Neon. Rotated through early to P1. You want to make sure you lock down those top laundry spawns. Peg goes big with the claw right here. Ok, Tribe tiene dominio perfecto de la partida, duplicado los puntos. ¡Bolu! ¡Qué baiteada, huevón! Patience from Bolo just pays off, and that allows his teammates to go and rotate while he contests against the claw. Now that is one thing that we like to see from esta partida está, ya tiene el nombre puesto, ¿no? Esta partida está nombrada ya como el ganador. Pero ojo que Wolves entra, ya tienen que rotar para el siguiente punto los de Tribe. Nomás tienen que lanzar su cuenta Activision, nada más. Another Tribe player throwing some utility, trying to find a kill. Nade not quite going to be able to connect, but Smoke's going to throw off those lines of sight, and Tribe floods through. Peg's going to drop there as well, and spawns should flip. They do indeed. Tribe might need to get somebody into that top side. Skate está en una partida de ser eliminado por Omega Smart. Beautiful flood through Money Room that just gives them the opportunity. Marshy with doble. For the third, but unfortunately for him, gets greeted by a lot more plays from Wolves. But hey, backup is on the way as Jez finally gets that claw also on hand. Complicado, weón, Bien, Daniel, bien, mentalidad de tiburón. Las partidas de dominio las quitaron ya, o sea, ahora van con el competitivo de consola o PC, que es Hardpoint Control y Search and Destroy. El dominio lo quitaron ya.
mountain of hill time that needs to be covered if they're going to close this gap right now. Zai doing everything he can. Shut down by Veg in the driveway right now, and those driveway spawns, what Tribe's trying to gain access to. Neon's going to get pushed out right pendejo here. de regalar partidas a Wolves, humilde. To make life easier for those players in the inside of the hard point. Big opening kill, ready for the push. ¿Qué le pasó a Wolves esta partida? Pues se lo están comiendo. Es que es verdad que me comentan uno por ahí que este mapa lo domina perfecto Tribe Gaming. Tribe players to deal with right now, and it's not looking good for him. Neon should not have pushed that. I mean, being overly aggressive. Lo dominan perfecto Tribe este mapa de raid. Vean, y sacaron a todos en un segundo. But still, one player from Wolves actually still contesting. Jazz gets rid of him though. That's going to be a really big break coming in from Tribe. And yes, it took a little bit of time, but that is still essential. 24 seconds to their name, as Peg is going to be the only person left in his team to go and contest it. Y el de Tony entra todavía loco. Con Shorty. Opa, sí se lo llevo. Perfectly happy to just get as much contest time as they can right here and see if they can hit this rotation on over to P4. Right now, nobody set up early. Obviously, you do want those topside spawns over by Laundry, and it's going to be Bolu with a crucial gunfight here on the top side. Peg does not get audio on that one, wins the first gunfight. Bolu should be in position to get the kill, and he does. Look at all those Tribe players at the top of stairs right now. That overlook should give them access to the easy kills. You have Purifier on the inside. 30 puntos nada más. Bueno, ya exactamente 20 puntos en realidad. Tribe van dentro del punto. GG's 2:30, responían arriba. GG's. Ya está, huevones, GG's. Amigos, se viene la mejor disputa en Search and Destroy. Tribe contra Wolves. Marshy's staying alive. He's got reinforcements on the backside, and Tribe Gaming gonna force a game number 5. We're going to S&D. S&D, game number 5, baby. The first one that we have for today. And now it seems like they're going on a streak here in Hardpoint Raid. They're looking solid here so far. And yes, we don't have much of the numbers for it, but looking like this is a very solid map choice for them. And what did we call the score? Ya me pasó el correo y contraseña. El señor Gumball. Better here against Wolves, the #1 squad. And so Tribe showing some grit and hanging on. El de ayer sí pasé, ¿no? Pasé el de Víctor y Utilero Gamer. ¿Sí los pasé ayer? Déjame chequear. Gonza. Ah, sí, ya los pasé, el de Utilero y de Víctor. Search and destroy. We've talked about S&D and Chinese teams. However, Standoff went. Toca el BD. ¿En qué mapa era? Standoff. Puede ser, ¿no? La única vez que enfrenté a Jess Bolo Marche fue hace como un año, dice. Feels like it's a little bit up in the air just based off what we've known traditionally from these teams. I've got no expectations. Ya jugó Inco, no, Inco tiene que jugar ahorita ya. This is just unexpected for me. Game number 5, we thought that Wolves probably couldn't have a chance, especially with their run in day number 1. But hey, everyone's expecting that doesn't matter at this point. Day number 2, it's a fresh start. It's a new page. And now for Tribe Gaming, it looks like they finally found their match when it comes to the East. Yeah, and important to be tested before you get to the big one here. Tribe, if they would have just walked all the way on through, then you kind of wonder what was going to happen to the finals. But here they are. Ok, vamos con los puntos. Against Wolves, winner moves on to the upper side of the bracket. Loser will drop down. But this ¿Para quién fueron los puntos? ¿Quién ganó? Tribe, perfecto con el resultado allí. GG's. 21.000 puntos para Jordi y otros 46 huevones. My goodness. How about this? A map 5 affair, possible upset in the air for us, and then also potential to really establish smart Omega with the control coming up. Biggest thing though, just to kind of, piggyback off of their. ¿Ve de dónde? No sé en qué mapa era, no me percaté bien. Ah, no, en Hacienda con Chu. Ah, no. Smart Omega contra Skate, creo que van a jugar en este momento el mapa control, o sea, el modo control en Rey tocará. Hoy me hago millonario. Si pierde Wolves, ¿qué pasa? Baja loser brackets, no están eliminados. Tendrán que jugar después los perdedores. Un ejemplo. Smart Omega está una partida a ganarle Skate. Y si pierde Wolves contra Tribe, se enfrentarían Skate contra Wolves. Y el que pierda entre los dos eliminados, o sea, que han perdido, ahí sí quedan eliminados. Ah, va a ser en Fighting. Qué rico mapa, hermano. Ok, hago predicción, gente. Skate contra Omega Smart en control.
But it's going to be a long and arduous task, especially against the prevalence that we've seen from this Smart Omega squad. Opening kills decent for Smart Omega, already on towards the A zone. Clock stopping at a minute 13, and the second tick of progress. Hago predicción, gente, tienen un minuto. Upa. Looks like the third is just about to be on its way. Whoopi con ese que es legendaria. I would say from Smart Omega thus far, and got to be very careful with how much overextensions you do. Whoopi was the last one alive, so able to stabilize for the time being, but that means that spawns will be parallel to go up driveway. Oh, that's a bold challenge from Limbs, trying to take away the driveway with an SKS. Popzera right behind him. There will be at least some combination of these rifles. Sí, le falta una ronda más a Tribe, hermano. The interior of Ring does well to get the first. Reload not going to be allowed to come through, though. And how about Popzera? 5 in a row. The sole defender to the pit stall. No, not quite. It's Mihawk who makes the job that much easier. And in that whole process, the third ticket A was completely depleted. Ok, mientras avanza la partida, espérenme. Voy al baño a orinar nomás. Rapidito y el cero una vez. El plato que estaba comiendo. This is what I was talking about. You cannot allow yourself just to throw more lives away. You already marginalize the deficit, but you've essentially allowed Smart Omega not only just to add on 60 seconds, but to keep this within a respectable 5. But the trades coming through, Popzera, SKS in hand, and they do quite well for themselves, so they have 2 streaks. Yeah, this is the thing that we were talking about, the LATAM squads. They love their long-range weapons. 3 SKSs and an AR in the mix here. For 4 of the 5 members for Skate, it's just Mihawk with an SMG, and dude, Popzera and Leo are absolutely teeing off with this SKS. Maybe this is the recipe they need to start to bake up to get back into the series, and why not? How about this from Leo Zera? 7 total kills, gets 3 dead straight in a row, and it's a 14v5 as Skate look good for their defense. Yep, got to really rely on your regional strength, and that's exactly what we wanted to see, is a tons of SKS play coming through. Not even all the long range in the world, but hey, whatever it takes to be able to get these kills. 13v2. It seems that those 3 segments that Smart Omega were able to get off of that A zone are really all they're going to be able to find. Just Rage, casual 1v13, and yeah, Skate gonna be able to strike first here on defense. A couple of key moments in there. I think first and foremost is the fact that Skate do stop the first bit of progress to happen where the A zone was nearly locked in. You lose that 1v1, an extra 60 seconds is earned, and who knows, that fight over towards the B zone may not be as heavy-handed as it is for Skate. But a good start. And now, in towards their offensive round. Quick hit from Mihawk right down the middle. Able to follow up, confirm a trade, but the rest of his teammates will fall, and as Pillars is regained by the side of Smart Omega, the defense will be able to really stallingly set themselves up. And casual 5-for-1 start here, that of favor. Ok, a ver cómo van, cómo van. Una ronda de Skate. Ojo que puede ser comeback. Ah, no, pero lleva ventaja de kills este Omega Sport. Digo, Omega Smart. Going to be almost the sole defender until the rotation comes through. Inco ya jugó, no. Estoy esperando Inco versus Cars. La predicción ya se hizo, hermanito. Los que alcanzaron a votar, pues GG's. How does it work out for them offensively? At the moment, Smart Omega are offering them the chance. Jordi, mentalidad de tiburón, ha ganado un huevo de puntos. Whoopies. Con SKS, weón, qué rico. A-Zone, not really going to find too much progress. 22v17, but Skater having a tough time getting any progress anywhere. Need more space. You are losing lives. Whoopi, SKS pulls out the Purifier inside of Uf, culiada, weón, mira eso. Not the Mona Lisa that you want, just painted up inside those walls. Just mira eso, loco, cumiada. Range, and Leozin's going to be able to at least find that trade. Down to 20 seconds, only 9 lives remaining. And barely any progress on a single tick of progress anywhere. So looking good for Smart Omega. Significant advantage when you compare kind of each team's first offensive looks. Could lead to potential round 5 considerations. Don't want to bite off more than we can chew here, though, as Skade will likely see this timer come to a pretty anticlimactic finish. And so will be the case. Clean from Smart Omega. Only dropping 12. 18-4, qué diferencia de bajas. ¿Cómo le ganó en la primera ronda a Skate? Los de Wolves andan 2-2. Hemos tienen que empezar otro partido. Esta es la definitiva. Toca un Search and Destroy en el mapa de Firing Range, si es que no me equivoco, entre Tribe Gaming y Wolves. Y el que gane, pues GG's, ¿no? Así es, Cristian, humildad de todo. No, Cune ya está descalificado. De ley. Tribe va 2-2 contra Wolves. Ah, que Mihawk ahora tomó la ventaja. Digo, Skate tomó la ventaja ahora. Lynn's gonna try to slide on in with the Purifier, but gets shut down the moment they even try to think about getting into red.
25 versus 24, that life lead of Blistering Pace has at least been met. But you still have Smart Omega finding themselves some space over here on Ring, working on that second segment. Yeah, good nade control coming out for the defense just when Whoopi was starting to pop off. Second thing of progress will be fully depleted. And the next threat for Smart Omega seems to be aimed towards this A zone. Only player here is number 3 in Popzera. He's not able to hold, not with the SKS against the full mighty force of Smart Omega. So now a chance to lock in a first pick here at A. Full surround, full wrap for the defense. Players from the front, players from window, players all the way through bedroom, and every single one of them picking up kills. Smart Omega bounced out of the zone. And keep in mind, that's before that first segment ends up coming through. So it really does feel like the past 30 Dale, Chuy, dale nomás. ¿Cómo hacías jugar tan temprano? Qué milagro. Apenas pasen try, me interesa ver la de try por el final, hermano. Oh, he's trying to come back on the flank, it looks like. Try to level out these lives. Big elimination. He's got the claw out. He's looking for spawn kills. Para los que no entiendan todavía el modo control, hay 2 puntos A y B. Tú tienes que, dependiendo del lado que estés del mapa, tienes que capturar o tienes que defender. Hay 2 maneras de ganar: capturando A y B, o si estás del lado contrario, defendiendo A y B. Y tienes un límite de kills, un límite de muertes, que son 30. 30 bajas. El primero que haga 30 bajas a otro equipo, mamó. En este caso, Skate va 15-2, o sea, le quedan 2 vidas nomás a Omega Smart. Así que por ende va a ganar Skate. Y además le quedan 4 segundos, 3, 2... último segundo y 2-1. Mucho ojo que Skate planea hacer ese comeback. Dale, Chuy, no pasa nada. Igual me quedé cerca. No, el de Tribe, gente. No, ya inició. Ok, ya inició el de Tribe. Vamos a esperar a ver qué pasa aquí en Skate. Me interesa mucho más el de Tribe que ya acaba de iniciar. La definitiva. No hay casters en este momento todavía. Así es que vamos a estar esperando. Van 2 contra 2 exactamente. Queda King Peg contra Marsh y Tectonic. Tectonic con esa Crick 6. Peg con esa CBR4 mítica. ¿Vemos ahí? Ah, no. Son comas. Pensé que eran enemigos. A ver, Marshi y Tectonic están separados. Lo ve Marshi perfectamente. Claro que sí, primera kill que se la lleva. Y 1-1 queda 1v1. Peg contra... Ahí el tiempo, weón. Contra Tectonic queda, pa. A ver cómo va acá mientras. Acá por lo que va a ganar Omega Smart en el control. Vamos a ver qué pasa. A ver, el equipo de Wallside, 4 o 3 dentro de Trailer. El March tratando de hacer wallbang ahí en lo que es en torre. Pero no tenemos a nadie allí. Jess uno por la parte de mid. Van a plantar por ahí en este momento. Kimpla está plantando bombita. Lleva trophies. Nian con una granada se iba a Bolu. Perfecto. Ok, aquí tiene desventaja un poquito Drive. Vamos a ver cómo avanzan aquí. Oh, y Bake se lleva a King a pesar de King tener la ventaja de un par de balitas extras. Pero qué bueno, Jump Shot acaba de hacer allí. Quedan 4 contra 4. Marshi parece que puede entrar el bonito. Ese drop shot no me lo sabía. Lo va a hacer pija. Peg se lleva doble a Vaga y a Marshi. 2 contra 3. 1 contra 3. Yes contra 3 en este momento. Peg, King y Union. Trata de hacer, se lleva 1, pero Peg la acaba de ver. Y Peg se lleva a 4 enemigos o a 3 en este momento. Y la predicción está ocupada acá con Skate y Omega Smart, que parece que van a ir al 2-2, ¿eh? Van a ir al 2-2 por lo que veo. Chequemos acá la partida 1-1. Uf, mucho ojo con esto, hermanitos. Mucho ojo con esto porque si bien está potente todo aquí. La partida definitiva. Recuerden, el primero que haga las 7 rondas o las 7 rondas de este Search and Destroy gana, pasa para Winner Brackets y el perdedor para Loser Brackets. No voy a estar eliminado.
Nian se iba a marche con el paso allí. Peg hacer un push por mid, pero se le va a complicar. Tiene un abajo y está el Yes. Y el Sai en torre que le deja un tirito y perfecto. Se lo lleva Sai ahí. 15 ya con esa switch de Tectonic. Y Sai nuevamente otro kill para Veiga y perfecto. Nada más queda Bolo contra 4. Están plantando por el apartado de B en este momento. Y se lo terminan llevando por ese head glitch. Ahí está. King, doble kill en este momento. GG's. Aquel apartado de Omega Smart contra Skate van 2-2. Pero me interesa mucho más el acá porque están el mejor equipo de China contra el mejor equipo de Norteamérica. Granada puede ser OP. Ok, 100. No entró. Casi. Marcy se lleva Nian con una granada. Entran por larga de Trader, pero mucho ojo con eso. Ah, no, es una larga de Trader. Jess protege por mid. Pobre más en top hotel allí. Mucho ojo. Freddy cierra el orto a la concha. Viene tu madre, gracias. 2 en Tyler. Nice. Se toma en este momento. Sai y Peg metidos allí. Y tienen uno en esquinito. Quita esa granada que puede ser táctica. Esos, los chidos son los mejores con las granadas. Ok, Peg lo lanzó muy tarde. Sai tiene a 2 enemigos ahí al ladito. Uff. Bolo a nada de llevárselo. Se va arrastrando. ¿Qué estoy viendo? No, es que está la pared ocupada entre... Bueno, sí que acaba la de acá. Déjame ver esta ronda a ver cómo va. 3 contra 5 en este momento. Parece que va a ser win de... Uy, sí, 1 contra todos. Era Pez contra el mundo y no pudo. Vix se la acaba de llevar ahí. 2 contra 2, partida bastante igualada. Chequemos acá mientras tanto cómo va. Omega Smart contra Skate. 11-7. Voy a quedar en pausa un segundo con lo de Tribe para chequear la gran final aquí entre Skate y Omega Smart. Si Omega Smart gana, GG's. Está 3 kills nada más. Y les quedan 40 segundos. Works out for at least one shutdown. Also trying to control overthrough windows. Again, clock has stopped. 5v9 situation. Skate takes care of the flanker. 9-4. Parece ser perdida. Pero muchos queréis que sea una triple con granada y todo. 3-5 diferencia de bajas. El Risky se lleva a todos. Ay, se lo terminaron llevando. GG's. Skate se salvó y tiene una oportunidad de más. Ahora sí que lo tenemos con Drive. Ganó Skate, así que vamos a lanzar predicción acá. Si gana Skate, ¿no? Ok, Skate win. GG, sí. Damos el punto para Skate. Ahí está. Muchos puntos perdidos por lo que veo, Me digo, 16.000 puntos para todos, GG's. Jordi sigue ganando puntos, huevón. Qué chucha. Nian tremendo, se lleva uno. A nada de llevarse al otro. Planta bombita aquí en A. 3 contra 4 en este momento. Queda Bake de Tonic. Y Marshall con Sniper que lo deja un poco tocado. Hay 2 en metal. Uno lo que es... No me acuerdo. En Américas, casi digo madera. Me he equivocado. Oye, que se traba un poquito Nian. Y se traba un poquito y Mario se termina llevando. Es predicción, ¿verdad? Podemos hacer predicción aquí, no, porque van 2-2. Hagamos. Ahí está, tienen un minuto para votar la predicción. ¿Quién gana? Tribe contra Wolves. No, le hicieron defuse 2 contra 1. ¿Qué hacen? Qué grande el Jordi Lock. Oca, los casters todavía no pasan aquí el partido de Tribe. Así que toca seguir acá mientras tanto nosotros. ¿Cómo se les pasó, huevón? Tenían para igualar el 3-2, loco. Bueno, para superar el 3-2. Good cantada nuevamente acá. Tribe tiene que pushear en este momento. El King no lleva ninguna kill.
Dos en todo metal. Uno en apartado. Me trata de derrotar. Just con sniper se lleva al King, que era obvio. Peje, lo acabas de escuchar, papá. Nada, se drop shot, le quito full movilidad, hermano. Bien, se lleva uno ahí, el Sai. No pudo con el otro. 2 contra 2 en este momento. Tiene que correr. Ahora nunca. Nian puede hacérsela. Nian puede hacérsela con sniper. No pudo, hermanito. Pero ¿quién se lleva uno? Nah, Bolu se lleva el siguiente, hermanito. GG's. Ah, pero por el tiempo no pudieron. Oh. Está haciendo trampa, Guara, dice. Ok, los casters siguen por allá, están ocupaditos. Vamos a quitarles aquí un poco el delay mientras tanto. Quitamos un poquito el delay mientras tanto, ¿no? Tectonic, primera kill con granada peja, hermano. Qué triste morir por una granada, hermano. Lo que debe doler morir por una granadita. Nian se lleva a Yes, perfectísimo con este cambio de bandos. Bolo roba el sniper, no, ya tiene sniper Bolo directamente. Va a lanzar mito. Están todos por ahí en este momento los de King Young Club, de los de Wolves. Uy, a nada llevarse uno el Bolu. Se lleva uno. Cegadito, queda cegado. Cegado otra vez. 4 contra 3 en este momento. Bolu va al rush, pero no le sale muy bien. Sai se lo termina llevando con la Craig mítica, huevón. Deja el parecer va a rotar, Pero muy tarde, King lo acaba de ver. Ojito con March que anda por la parte de atrás. Qué posición hermosa de Sai, huevón. Y King se lo termina llevando. Queda Tectonic contra 3. Mucho ojo. Se lleva el primero que es Nian. Qué timing perfecto de Tectonic, hermano. Es un timing tremendo. Corre por tu vida, hermanito. Corre por tu vida. Cuidado con ese coche que puede explotar, Cuidado con ese coche que puede explotar. Tienen que meter la bomba. Les queda 10 segundos nada más. Y con una short y Sai se los lleva. Qué hermosa. Qué hermosa kill, hermano. GG's. 3-4, ventajita ahí de Wolves. A ver, los casters por lo que veo se fueron a otra partida más. Si ganan esta partida Omega Smart en este hardpoint de takeoff, GG's. Para Smart Omega, segundo equipo clasificado. No, casi clasificado, ¿no? Para las semifinales. ¿Para cuándo un equipo de LC? Ya tenemos el WRC. Ojito con King, vean dónde está pushando en este momento. Ojito con la posición de King, hermanos. 3 en la parte de atrás. Ahí junto a Tribe. 4 junto a Tectonic en apartado de daños. Uf, King puede hacerse una hermosa jugada en este momento, King puede hacerse una hermosa jugada en este momento. Vamos a ver a King. Se lleva el primero. No da en la cal, muy tarde por lo que veo. Pero ojito que Bolu se queda un trito. Y Bolu, no. Yes se lo lleva, hermanito. 1 contra 2. Está short y Sai. Acaban de agarrar bomba. Yes tiene que meter en este momento. Queda Yes solamente contra Sai. Krieg mítica versus Krieg en este momento. No, Omega perdió el control. Yes trata de hacerle... Ay, Wallbang y todo, pero no le da. 25 segundos para plantar bomba. No sé. Sai está por B. Sai está por B. Pensó que iba a avanzar por allí, pero no. Ahora Yes tiene que ser la jugada perfecta de su año, Tiene que ser la jugada de su vida en este momento. No me hace pancito, dice. Puede hacer un... ...10 segundos, hermanos. ¡Ay! Le da hitmarker y se lo lleva, huevón.
4-4. No, no ganó. Mega Smart no ganó, hermanito. Ganó Skate, ganó el control. Quedaron 2-2. Yes, qué puta locura y con sniper, loco. Smoke. Grenade out. Smoke. Smoke out. Watch out. Flash. The bomb has been planted. ¿Quiero semen? ¿Quiero semen? Marche, perfecto timing ahí. Acostadito al lado de trailer. El King se lo lleva. Por fin su primera kill de King. A King se le está complicando bastante Search and Destroy. Y otra ronda más de try. 5-4 contra Team Wolves. Destroy the objective. We got the bomb. Le sumió la mollera. Oye, ¿sabes que la ganaba el Sai, loco? Le ganaba el Sai a Yes. Pero le dio hitmarker porque el primer tiro le one-shoteó fue él, loco. Humito por mid, a ver si te van a tratar de hacer rotación. Los chicos de Drive. ¿Qué pasó? Que estaba haciendo la salsa de BR al último minuto. Con el Joel estábamos que nos reíamos de tu cara estresado, dice. No entendí. La sala de BR al último minuto. ¿Cómo que sala de BR al último minuto? Cala boca, puta. Contexto. Puntos de equipo. Bueno, no es mi equipo, por ende es del equipo del CEO del Joel. Nada, tienen que hacer tryouts. O sea, mostrar su level. Ayer les bro TV. ¿Qué pasa? O sea, sí, ayer hicimos 3 salas. Una de la número C3 y 2 de repechaje. No. Sai con una doble, Sai con una triple. No, Base se le lleva Base contra 3, Base contra el mundo en este momento. Base contra 4, ¿qué digo? 3. No puede, Base se lo termina llevando a Base con esa CBR4, qué hermoso. Cala boca, puta. ¿Dónde sacaste ese video de los peces? Me lo pasaron los mods. Destroy the objective. Bomb acquired. Bomb dropped. I got the bomb. No sé si fue por eso o fue por otra cosa, Boyaco, no tengo ni idea. Pero lo de las salas ya tenían todo entendido lo que tenían que hacer ya. Ya me habían explicado todo antes del evento que tenían que hacer 3 salas. Una normal y 2 de repechaje. Dos contra 3 en este momento quedan Bolo y Yes. Sniper y Chris Mítica contra King, Sai y Nian. Sniper, una Chris y una CBR4. Ojo, tiene que ser casa la bomba, pero obviamente Nian va a estar esperando el igual. Yo intento con el sniper, a ver si lo llevan a Yes o no. Yes alcanza a acostarse. Alcanza a plantar. No. No van a plantarla ahí, Van a dar la vuelta. Walbaneo, dime que no le hice un Walban. Estos son los emoticones de Tron. Y los puedo poner acá si quieren. 1 contra 3. Y King se lo lleva a Yes. Perfecto. 10ª kill allí.
6-5. Una win más de Wolves y adiós Tribe. Bueno, no adiós, no es que se muere, sino que baja para el uso de brackets. ¡A la verga, Nian! ¡Y ese ni paso! ¡Aló! ¿De dónde? Es que lo malo es que los chicos de Tribe tienen que plantar y ahora tienen las ventajas de un jugador menos. Y es de un genipazo que no sé dónde carajos acaba de salir. Desde el carro de ese spawn, pero que hay un Wallan por allí o qué chucha. Póngame la cámara del señor, por favor, póngame la cámara de Nian que está rompiendo el con sniper. Y eso digamos que están jugando con King, que lleva un jugador que solamente lleva una kill nada más. No, esto parece GG's para Wolves. 7-5, el primer equipo logra quitarle la fase de invictos a Try Gaming. Ningún equipo en toda la historia le han quitado lo que es el invicto. Pero ojo que Tectonic y Evo lo pueden remontar, pero está muy complicado. 2 contra 5. ¡Nian, hermano, está rotísimo! ¡Póngame en Nian que se acaba de hacer una triple! GG's, huevón. ¡Ay, qué! El primer equipo. Que logra quitarle el invicto en la Champs a Tribe Gaming. No, hermano, qué locura. Vamos con sus puntitos, hermano, vamos con sus puntitos. Hagan la locura de kills. El Nian, amigo, ese Nian. El Nian. A ver, Hasta la próxima. Vean, Luminosity Gaming contra Wolves. Hermano, todo el mundo pensó que iba a pasar un Dream. Digo, todo el mundo pensó que iba a pasar Tribe Gaming para enfrentarse a la típica, ¿no? UD contra Tribe o Luminosity contra Tribe. Pero no, pasa Wolves para enfrentarse en los winner brackets contra Luminosity Gaming. El que gane entre los dos pasa a las semifinales en este momento. Y acá arriba están disputándose el partido. Bueno, ya que acaba de ganar, ¿quién ganó? ¿Quién ganó acá entre Skate y Omega Smart? Parece que ganó Omega por su cara de felicidad. Parece que lo hice todo. But you had to get there versus Smart Omega, and you would have assumed that it had to have been both the search and destroys, and stealing maybe a respawn or hardpoint would be fine. But the way that it all developed. Exacto, Tribe en loser brackets. ¿Quién lo diría, hermano? En ninguna fase de la Champs creo que fue derrotado, ¿eh? En ninguna. Nunca lo bajaron loser brackets. Y tenemos el primer equipo que lo baja. Media de 3 a ver si pasan eso, Alba. No lo van a pasar. Y ganó Omega Smart 3-1 a Skate. A ver, esto iría así, Omega Smart. Y falta el partido de Inco contra Scars. Estoy esperando este partido, huevón. Estoy que lo espero. Inco Gaming contra Scars. No me lo están pasando el partido. Ok, recién lo van a pasar. Inco versus Wolves. No, todavía no. Para que se enfrente Inco versus Wolves, tiene que ganarle Inco a Omega. Y Wolves tiene que ganarle a Luminosity. A no ser que pierdan y se enfrenten en los brackets. Un ejemplo, aquí va a ser una culeada tremenda. Recordemos que Tribe acaba de perder contra Team Wolves. Entonces se enfrentarán Tribe Gaming contra Stamina. Ya sabemos que va a ganar Tribe. Y Tribe puede subir en la semifinal otra vez, ¿eh? Tribe puede subir en la semifinal una vez más. No jodas que el Jordi acaba de ganar 25.000 puntos. Ah, no, tiene 25k ya. Qué grande. Eric, hermano, gracias. X10.
Fue en ese momento que Warek sintió el verdadero terror. Ojito con Garena y China, los primeros equipos en pasar a la siguiente fase de los Winner Brackets. Vaya locura de partidos que estamos viendo el día de hoy, ¿eh? Vaya locura y cosas que nadie se lo esperaba. ¡Qué chuch! ¿Te imaginas que pierda? Nah, es imposible que pierda contra Stamina. Es imposible, hermano. Ok, Skate, pero, perdón, Ingo contra Scars, último partido que nos queda. Bueno, no último partido de la primera fase. Recuerden que tienen que hacer 2 winners para pasar a las semifinales. Imposible, no, pero está 99% fe, 1% de posibilidad. Whenever it came to the control, that was a very winnable one. It could have gone either way if they get that streak in time. They look so solid in every single. Bajaron, mae. Tribe va a ser brackets. Ahora toca vivir a Tribe lo que sí nos vivió en la champ pasada. A ver si remontan, dice. Oye, pero puede que sí. O sea, miren, chequemos acá mientras. Ponemos mute un rato los casters. Vean. Se enfrentará Stamina contra Tribe. Tribe va a pasar, obviamente. Acá es Skate. Acaba de bajar a Loser Brackets. Y posiblemente se enfrenten. Bueno, no sé quién gana. Aquí el nivel del Japón y el nivel de Latinoamérica está bastante potente. Vamos a ver las partidas, a ver quién gana, si Inco Gaming o Scars. Ahorita vamos a hacer la apuesta de puntos, la predicción. A ver quién se lleva esos punticos. Para mí, ojalá que gane Inco Gaming y se enfrentarían Inco contra Omega, partido increíble. Pero en Loser Brackets tienen que enfrentarse Skate contra Scars. Ahí también le digo, no sé quién gana ahí. Partido muy cerrado. Pero Tribe aquí pasa y se enfrentaría contra Skate o Scars aquí de ley. Y digamos, Tribe que le logra ganar otra vez, pupa. Y acá de los Loser Brackets, acá se enfrentaría una vez más. Te subí a mi historia, ya la checo, ¿ah? De mientras. Bueno, ahí tienen en pantalla mejor explicado para no trabar mucho. Mejor explicado ahí en pantalla imposible. Este partido va a estar buenísimo. Sí, Inco no ha jugado todavía. ¿Qué opinas de Lucasing? El puto amo, hermano. El MVP de la partida. El MVP de la champ si es que logra ganarla. Ok, pero este domingo la squad de Wara contra los de Tribe. El Brad también me acaba de subir su historia de Instagram. Gracias por encima a las personas que estén subiendo historias conmigo viendo la champs junto a mí. Un ejemplo como Brad Smith o como Chubby. Los estaré reposteando en mis historias de Instagram. Again, Tribe took the lead in this series, or in this final map here, 5-4. You felt the momentum was going their way, and Wolves just shut it down on the. Déjame postar en las redes. Primer equipo que logra bajonear a Try Gaming. Primer equipo que manda Loser Brackets. How strong these teams are. What we know is that they're equally good, but because this is our. Déjame. Ok, déjame retroceder un segundo para tomar una fotito para subir a las redes. No, los que tienen cuenta privadas me chupan la pinga, loco. Ok. Ahora sí, perdón. And you kind of wonder here how close this whole series was. It could go back and forth what this rematch might be, how strong these teams are. What we know is that they're equally good. Ojalá le vienen a Tribe, está muy complicado, loco. O sea, estoy muy seguro que Tribe lo vamos a encontrar después otra vez saliendo del Loser Bracket, ya verán. Primer equipo que le logra quitar el invicto a Tribe Gaming, hermano. I mean, I completely forgot about these, so I'm basically just going to have my phone running for the entire rest of the event to make sure that I don't miss. Sí, porque a Tribe nunca lo vimos. En la fase 3, 4 y 5 nadie lo ha mandado a Loser Brackets. All right, so earlier in the day, Luminosity and Stamina did do battle. Luminosity took that one 3-1. That means Stamina went to the bottom side of the bracket.
Sin Wolves. Equipo de China. Están para los que decían China no tiene nivel. Croacia le ganó a Marruecos. ¿Cuánto ganó? No me leíste. Uno de Omega les hizo mimir a los Skate. ¿Cómo que uno de Omega les hizo mimir? ¿En qué sentido? ¿En una ronda o qué? Sí, estoy como Guaracota en Twitch. Yo creo que por esta partida, por estas pausas que nos van a dar, ya pasó Tribe. Tribe perdió, Moven. Acaba de perder Tribe contra Wolves, huevón. Inco versus Tribe está complicado, no se verán ahorita. Tienen que pasar todas Tribe de ley. Mira, 3-2 y la concha de tu madre, qué asco. Creo que es momento, por esta partida tremenda, es momento de lanzar otro pase de batalla, ¿ok? Vamos a lanzar otro pasecito, gente, pero antes déjenme hacer la publicación por acá por Facebook y por Twitter. ¿Listo? Hola. Hola, mis amores. ¿Qué hacen? Pero ¿qué pasó? Muy bien, lo siento, por no estar en Twitch no pudiste verte esto. Ok, porque aquí todavía no va a empezar el partido. Acá vamos a iniciar ahorita el partido de Inco versus Scars. Mientras tanto, vamos con ese pasecito de batalla para toda la comunidad que quiera participar. Recuerden que aquí están todos sus nombres. Es súper fácil participar. Solo tienen que comentar el signo +1 y ya está. O sea, +1, le dan Enter y aquí su nombre va a ser agregado. Ahí tienen todos los usuarios. ¿Se me bugueó? Ah, no, ahí está. Ahí está, de la A a la Z. Voy a darles un minuto para que todos puedan comentar, ¿ok? Ahí les paso el link para los que quieran venir a comentar el +1. El comentario es por Twitch para la gente que quiera comentar. Y nada. Por acá los espero de mientras. Sí, esto por si acaso se anota de formato... no, se anota de manera alfabética de la A a la Z. Es que no me deja bajar porque acá hasta que es uno nuevo. Vi por ahí a un Celix, Celdric, Subsonic, ZY, ZZ. Bueno, todos con nombre A, todos con B, etcétera, ¿no? Ya saben cómo es esto. Cuando bajaron a Lower Skate, los de Omega hicieron el gesto de mimir con las manos, dice. Ah, ¿si lo hicieron así? Opa. Ay, recién Mefi me sigue. Pues sí, sí, bueno, síganme por Twitter, loco. Twitter es la única red que no tengo buenos seguidores, loco. Pero está comprensible porque nunca la uso. Mira, Kevo me acaba de subir a su historia. Gracias, Kevo, hermano. Kevo Cod Mobile, por acá también, por acá, a ver. Tenemos a P123, no sé quién sea por ese name. Pero gracias por publicarme. Mirando la Champs, Iván Pérez, DJ. Gracias, hermanito. En la TV, mira qué macizo me están viendo, papá. En una televisión. Lo que me falta a mí. Next. Gracias, Guaracoya. Tuvieron por esos 25.000 puntos. El Jordi, claro. Uy. Al Jordi, claro que sí. A todos los que me están subiendo estaré respondiendo las historias en Instagram, ¿va? Pasa a Twitter para seguirte. Estoy igual. @Guaracot. Idéntico. El +1 es por Twitch, muchachos, si quieren participar. Así de simple. Bueno, puedes entrar solamente hack, venir a comentar +1 nada más. Sí, por Twitch. Ojo, ojo, vamos. Les daré un par de segunditos de más antes que inicie la siguiente partida. Ajá, ya no inicia Inco. Ok, miren, pusieron un match, una fase de espera de 3 minutos. Mientras tanto, aprovechamos aquí para lanzar lo que es el ganador. ¿Cómo te puedo etiquetar en Instagram? Subir una historia a tu perfil y @Guaracot, nada más. Y yo la vi para... ¿Puedes poner aquí como musiquita mientras tanto? Ahí sí. ¿Quiero semen? Oh. Masturbarme, dice. ¿Qué tengo que hacer? Comentar +1. Para los que tengan la duda, aquí pueden ver sus nombres de la A a la Z. Vamos con la A, vamos con la B, vamos con la C. Chiscos, Chubi, Chuzo. Con la D, con la E, Emily, Eni, Erika. Con la F, con la... Uy, no me dejo ver con la G. Bueno, si no me deja bajar es porque cada rato está entrando uno nuevo y... Vamos allí, ¿no? Ah, pues ya tenemos doble lista, loco, mira. Tenemos alrededor de 280... Bueno, aquí se ven el total de personas que están anotadas. 279.
Ojito locote, gracias por 2 semanas. Thank you. Bien ahí, hasta yo estoy anotado en la Y, a ver dónde está la Y. La W, Guaracot, de la V a la Y tenemos acá filtrado. Y de acá de la A hasta que le hasta la V. Solo comentar +1, Gianfranco, nada más. Aquí tu nombre es automáticamente agregado. Así de simple. Se está viendo en YouTube y me acabo de pasar para acá. Gracias, hermano. Clag93. Muchísimas gracias. Recuerden comentar somos uno para que se anoten. Listo, mi Luis. Ojito, el Krachen también entró. Ese es Krachen, ¿no? Korkcent. Ese es el Krachen, creo. De los viejos tiempos de Facebook Gaming, el Krachen. Ok, vamos a aprovechar mientras tanto. Ya no van a poder comentar. Hasta aquí los que alcanzaron a comentar. Bienvenidos a todos los que no alcanzaron. La esperé para el siguiente sorteo. Vamos a restar animación. Felicidades, te encanta la pija. Y aquí va a salir un ganador. Pero la sub vale 2.50, manquito. Vamos que se llegan a 300 en Twitch. Vamos que se llegan. A ver quién sale. 420, José, Jorge, Raúl, Mike, Sexy Man, Cis, el último en entrar creo que es Cis ZZ-997. Si es que no me equivoco es el último en entrar. Vamos a ver si Cis está en el chat. Tiene 40 segundos para comentar. Si no comenta, se le sortea para otra persona. Y acaba de comentar en este momento porque se comió el Bichardo, hizo un Kamehameha. Y perfecto, Cis, hermano, ganador. Tercer ganador o segundo ganador el día de hoy, no recuerdo bien. Cis por el chat. 299 también hay capturita. Ya saben, para el recuerdo. Gracias, la Parque, hermano, gracias. Ok, Park, porfa. Hazme acuerdo. No, perdón. La pregunta del millón, mi Cis. Hermano, ¿te quedas con el pase de batalla o lo resorteas directamente? La pregunta la hago por si acaso porque hay gente que ya tiene el pase y se lo que le gusta hacer es darle la oportunidad a otras personas. Ojito por esa sub. Con Prime Hyper, gracias. Gracias también a todos los que tienen Amazon Prime. Se pueden suscribir de manera gratuita aquí en Twitch. Aprovechen, aprovechen. Oye, sub 98, sub 99. 98. A 2 subs de la meta, gente. Vamos que se llega a los 100 el día de hoy, ¿eh? Ok, ¿qué dijo Cis? No lo voy a comentar. 300, ok. Tomen en captura ahí. Y aguanta, que está el culero de Cis ahí. Ahí sí. Ahí. Listo, con mi cara toda pitera que me quiero morir a Wiwi. Listo, muchachos, 300, 3K. Debo 300. Ok, ¿qué dijo Cis? Ah, me lo quedo guara. Ok, Cis, por favor, hermanito, mandarme tu correo y contraseña por interno a mí o al Toffer que te va a estar etiquetando en el chat. Con tu correo y contraseña de Activision. Mira, ahí te acaba de etiquetar. Por favor, correo y contraseña de Activision. Es muy importante para poder hacerte la recarga de tus 424 points, hermanitos, ¿ok? Listo. Good. Right. ¿Hay más sorteos? Amigos, como llegamos a 300 viewers, vamos a tener más sorteos por esa meta completada de los 300 views. Por ustedes vamos a tener más sorteitos. ¡Opa! El Satok, si ve ahí otra sub de más. Ah, no, pero regaló una. A Xenon Kusanagi, sub 99. A ver quién será la sub 100. Gracias por la sub, hermano Santox. Mil gracias, hermanito, ¿Cómo quito esto? Ah, ok.
What do they need to do here to show up? Who's the player that needs to step up the most here? It's got to be Narcs. He was their MVP in stage 4 and he was por mensaje interno de Twitch, que aquí se llaman susurros. Sí, mándame por susurro a mí o a Toffer. O es mejor para ahorrarnos problemas a los dos. O mejor dicho a Toffer. Que Toffer me la reenvíe a mí y yo se la reenvío a la persona que te recala, que es Gonza. Una Prime de chill. Oigan, sí, es verdad. Si ustedes tienen Prime, si ustedes ven videos en Amazon Prime, Prime Videos de esa mierda, pueden suscribirse gratis por un mes en Twitch. El partido acá no inicia todavía. Acá sigue con enseguida volveremos. Well, pretty perfect because we had the chance to sit down with Narcs and have a conversation with him. Let's take a por ahora, Raúl, el canjeo de puntos solo sirve para memes. Veré si ya desde enero le agregamos para Code Points, para que puedan canjear 80 CPs o 420 Code Points. One of the best sniper in you, or maybe one of the best sniper in the world. There's Gichila, the underdog in the team. There's Grizz, he love push and getting kills. There's also Drari, he have an insane mindset. Gracias por los subs, Satux, ahí está. The last one in the team who is the sub. I realized I was one of the best players in the world when we started doing almost every Gumball me acaba de mandar otra cuenta, ¿qué carajos? Ah, me acaba de enviar otra contraseña, perdón. ¡Ojito! El Sactoxiuso. La sub número 100, bueno, él fue regalador. La persona que salió fue Stenius. Vamos, 100 subs. 100 subs, muchachos, gracias a todos, Gracias, voy a grabar una historia por aquí. De chill, ¿va? Great thoughts there from Narcs, no, but you said tomé una foto con to step up, and I vividly remember which map you noted on. It was Standoff, where I believe he was like 6 and 15, 6 and 16, something like that. Grizz was carrying the load, Marvel was carrying the load. Seguimos en stream. Narcs calling himself one of the best. Llegamos a las 100 suscripciones. A la meta de 300 viewers. Bueno, ya bajaron a 185. Y ahí tenemos el chat. Vénganse para Twitch, vénganse para Twitch. Vamos, que estamos rompiendo esta madre, viendo lo que es la chamcita. Gracias por los subs. Los espero por acá todavía. Go. Un Papure no estaría mal, dice. Agrego el sonido de Papure por sub, puede ser. Ya me suscribí en el Rubius y el otro ni idea. Y no pasa nada, son para los que pueden. No hay problema. Ya está el de Inco, a ver. Ah, verdad, gente. Empezó el de Inco Gaming contra Scars, el mejor equipo de LATAM contra el mejor equipo de Japón. Hagamos predicción de una vez. ¿Quién ustedes creen que ganen? Inco contra Scars, tienen un minuto para votar, muchachos. Go. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint identified. Hardpoint is ours. Hardpoint lost. Ok, Erika, por acá te espero. ¿Te lo has comentado por acá por Twitch, Erika, ya? Parece que sí te vi. ¿Quién gana el sorteo? Lo acaba de ganar Sis, aquí como pueden ver se me guarda el nombre a mí. Sis-997. No, Train no quedó eliminado. Bajó a Loser Brackets, pero no está eliminado todavía. Lucasín ya comenta de kills, una locura tremenda. Este jugar es imposible. ¿Cómo reina tanto con este SKS? estrellitas patuano. Gracias.
Mi Gerson, gracias, papá. Perdón, Erson, no Gerson. Inco le ganó fácil a Wolves y Try no pudo. A ver, hermano. Que le ganen una vez no significa que le van a ganar a siempre. Los chinos son muy meticulosos. Ellos analizan partidas. Tienen gente que analizan rotaciones. Tienen gente que analizan la movilidad, la jugabilidad, la rotación, o sea, la posición que toma cada jugador. Los chinos son muy meticulosos. Háganme caso, loco. Así que si los chinos toman una ventaja de esto, lo hacen. Hasta la próxima. Como que se ha matado en el mejor momento. Champion con Guaracota, a ver por acá. El Arcade también me acaba de subir. Hoy, quien quiere ser millonario en la Champions. El Zoom también, gracias por subirme, dejando sus historias, gracias. Ah, por acá desde YouTube. También desde YouTube, qué grande, muchachos. No sé si la Peacekeeper es meta, pero hay un jugador de Scars que usa Peacekeeper, hermano, y va en casi mi loco. Ya ganó Inco, tenemos a la partida allí, a ver si ya están haciendo marcados, chicos. Todavía no. Sí, lo que hacen es otro fucking nivel, hermano. Hay que decir lo que es. Lo que hacen es otro fucking nivel. Está avanzando el partido, haciendo 32-81. Mucho ojo. Lucasín con ya 26 kills. A nada de las 30 tiene la garra. Noel con la CBR4, 20 bajitas. Tiene ya todas las rachas. Tiene hasta el sistema PEN por si acaso le hacen un dolcito por allí, Mucho ojo. A ver a Crossen con su kill número 20. A ver si que se logra hacer. Lucasín con otra kill más. Rafa todavía sigue reventando una doble de Rafa. Perfecto. Ojo con Scars que trata de hacerse lo que es la remontada y va por el punto número 100. Pero se les complica. Todo el punto es por mid. En este momento tienen que rotar. Ahora sí, es ahora o nunca. Tienen que empezar a rotar para el siguiente punto. Que es para rojo. A ver, los de Inco siguen presionando. Y ya uno de Inco Gaming está en el next point. Eso me parece muy bien ya. Ojito raid. Esa fue el raid de MX, hermano. Thank you. Joemi, ¿cómo estás? Saludos acá desde Cobar hasta Venezuela, hermanito. Quiero comentar esta granadita, una flash allí. El Fanta va a entrar al punto. Ay, buena kill, hermano, Pau con esa doble. No puede, no se lo termina llevando. Ojito que Scar trata de hacer el comeback, que es 50 puntos de diferencia, nada más. Lucasín es una locura, lleva 33 kills en este momento. El killer de la partida, como siempre, doblando a todos a sus compañeros. Es un carry tremendo que le da a este jugador. Una doble edad perfectísima. Ya tienen lo que es misil Predator y el dron cazador. Ya los Scars se están poniendo en el siguiente punto. Están por top blue. Y este punto de acá puede ser decisivo para ellos, Pueden hacer para un comeback tremendo o casi partida completa para Inco Gaming. Ok, ya están casteando acá, porque ya me cansé de castear. Lucasín una locura, hermano. 35 kills, hermano. Este juego está enfermo, loco. Lucasín está enfermo, weón. 40 kills ya, loco. Mira eso. Un segundo pasamos de Lucasín con 30, tiene 40.
Triple. Doble. One teammate gonna drop in, another two to the Pred. They're feeling nice and comfy on the inside of P4. My goodness, they're just handling this so Va para las 50 kills. Este jugador es una locura. Lucasin solamente va a mantenerse en top rojo. Vemos que Lucasin además que todo support. Y bastante cuestiones de ayer. No va mucho el término WJ, pero va más como ancla. Crossing una doble. 230 puntos allí. Últimos 20 puntos en juego para el equipo de Lucasin, para Inco Gaming. Scars is just being outgunned, even though they're actually doing well in the rotations. I mean, I think the weapon choice is the biggest differentiator right here. You can see 46-20, se hace la 50 kills Lucasin, puede ser. Puede que se haga la 50. Basically SMGs and close range assault rifles, you're not going to have as much potential to push out, so they're getting these breaks, but just not able to get them to stick, and that's going to happen once again as Noel pushed on the backside, is going to drop after one kill. But right now, Scars only 11 points away from closing this one out, and looking like this one's probably in the bag. A dominant first game from Inco. 49 bajas de Lucas, va por las 50 kills. They're just going to be sustaining their very first win here. A una kill de las 50 bajas, Lucasin enfermo de mierda. Lucas, te amo, la concha de tu madre. Ahí tenemos en pantalla, por si acaso, cuál es Lucasin, es el más papichulo de todos. 40, amigos, es una locura, 49-22. And across the board, Scars is just getting outslayed. They look like they kind of have a dedicated OBJ in Fishbone, but everybody's trying to get in there. Everybody got in at different points, but like we said, they just didn't have the map control and trying to push across a huge map. Ok, la votación de la predicción, vamos allá. Ganó Inco. Toca un Search and Destroy en Summit. ¿Qué región? Inco Latinoamérica, Scars Japón. Te manda el moreno del WhatsApp. Gracias, Gerson, hermano, gracias por las estrellitas. Thank you. Absolutely. And now we're taking a look at the highlights that we have from that previous game, where it's an absolute domination coming in. Gerson Hernández ha donado 20 estrellitas patuano. Saludes, te manda el moreno del WhatsApp. Luminosity ya me amó igual. No, Luminosity ganó. Luminosity ya clasificó 3-1 contra Stamina Sport. Y tienen que enfrentarse contra Team Wolves ahora para ganar sí o sí. Acá sí aquí se va a ver un perdedor de ley. Inco, por lo que veo, le va a ganar a Scars. Así que aquí, entre estos 4 equipos que tienen que haber aquí, Skate, posiblemente Scars, Try Gaming y Stamina, un equipo de cada bracket pierde. Skate contra Scars va a ser un partido bastante cerrado, no sé quién gane, pero el que pierda entre ellos dos ya queda fuera de la Champs. E igualmente Tribe contra Stamina, lo más seguro es que Tribe gane y Stamina quede fuera ya. Y acá se enfrentaría, esto va a estar increíble, en Winner Brackets, Omega Sports contra Inco Gaming. Va a ser una locura, loco. First time that we're seeing Summit being played in SND for today. Very exciting. Ok, empieza la siguiente partida, gente. Scars contra Inco en el modo Search and Destroy. Vamos allá. Recuerden que estos manes son muy buenos en el BD, el equipo de Scars. Vamos con la predict. Primera win de Inco, que tan rápido. ¿Ya? Very amazing start, knowing very well how to aggress. Ok, a ver, un poquito de agua, no me pierdo nada. I like the risky attempt off the first round. Jamás olvidar ese gran logro de mi vida. Y yo ya saco 10 videos de esos, chubilla. Tú sacas video, yo saco reacción y comemos los dos. Fueron los 5 por top, huevón, much more passive approach, which is not too surprising to see. It is going to be Rafa picking up first blood onto Mick right there, and
Once again, putting Scars into a rough position. We've seen what they're capable of, taking down Q9, who we thought to be one of the favorites in this tournament. But Inko, a much different beast with a much different play style. Scars is going to need to continue to adapt if they're going to be able to survive. Inko Gaming has 100% win rate so far in S&D, and they #1. Scars, on the other hand, having 66. And also, the fact that they won in such convincing fashion for Inko is just really amazing to me as we slow things down. And for Scars, on the other hand, pretty up and down situation for them as Scars finally opens up with their first kill. We're going to be keeping things out of 4-4. Right now, both teams just kind of lurking around the map, trying to find some info. The bomb is down on the outside of Control Center. So if you're Inko, main objective right now is get that back in your control. Crows in, quick scope, gonna connect, but not for the kill. Hit marker gonna cost him right there, and now Scars finally in a position to capitalize. I don't anticipate he's gonna expect Rafa in that little corner. Oh my gosh. Ok, me fui un San Chance y no acabó la segunda ronda. Guarda, ¿qué pasó a Satoshi, papi? Vamos, Japón, vamos, Liberato. The pre-fire is not going to do anything if you can't get him from behind the box. And right now, Inko in a terrible Ojito, 2 contra 3. 2 contra 2 en este momento. Hola, David. This bomb site, but I don't know if they've got the time. It seems they do, but you got to think Scars has a really good idea. But now they're in perfect position. Even 2v2, Rafa's going to be able to find one, and it's Dad finding another. Seemed like an unwinnable round, but somehow Inko still pulls it out. Scars spread out too thin. Inko holding hands, dictating the pace of the game once they rushed out. Didn't really work out for them in the beginning. The fact that they 2-0, huevón. 2-0. And change bomb site. They're just so good when it comes to adaptability and make it be a little bit of trouble, but gets that in. Sí, el jugador MVP, o sea, que ha destacado en todas las partidas, ha sido sí Lucasin, loco. Hasta en la Search and Destroy destaca este huevón. Mira, una doble Lucasin, huevón. Doesn't really matter. He's got a Lucas in there to help him out. Noel going to be able to find another, and just like that, it's 4v2, and this time a much more comfortable bomb plant for Inko is now the 3 remaining players for Scars. Going to be forced to try to retake. You can hear the footsteps all around. Should be enough to get 1 kill, but in that same breath, teammate going to drop right there. You can hear the shots whizzing by his head. Didn't stand a chance. Lucasin triple, weón. Es que amigo, Lucas está muy roto, loco. No hay un punto de comparación con Lucasin, hermano. Every pressured situation. He's been handling it sort of well, but that score left 0-3. When you're Scars, you gotta think we need to do something else, because once you give Inko that momentum, it's just hard to stop them. And now, as a different kind of play comes through, actually coming in from Scars, they're just flooding in through that top L. But then, unfortunately for them, just still being outgunned. I mean, Lucas when you put the SKS in his hand, there's not much that can stop him. He was running the Krieg earlier. He said, you know what? If it's going to be this easy, might as well go back to my comfort gun. And esto para mí es una rank, jugar. Absolute nightmares for these Scars players. It's going to be right. Basta, gente. 4-0. Inko Gaming está más roto que nunca. Lucasin con SKS, a pesar de todo, sigue reventando en este mapita. Inko versus Tribe. Tribe posiblemente remonte, ¿no? Sin el mejor partido de la vida, loco. Hoy en Japón soñan con Lucasin, igual que todos latan cuando jugó la fase 3. Inko jugando ranks en profesional, dice. No, y el crossing con pistolita. I don't need a sniper. Got a deagle. Little mini SKS in my pocket right here. And once again, we find Inko with a 2-man advantage and across the board. Resumen, los equipos que han clasificado al Winner Brackets hasta ahora: Luminosity Gaming 5-0, amigo. Qué culiada les están metiendo. El equipo de Wolves, el equipo de Omega Smart y posiblemente pase Inko. Se está culiando el mejor equipo de Japón 5-0. Lucasin es una locura, hermano. 10 bajas. Dios, este jugador no hay cómo pararlo en ningún modo de juego.
Está rusheando como si fuesen ranks, hermano. Y esto de aquí es bastante bueno porque están jugando confiados, hermano. Están jugando mentalizados a ganar. Van full rush porque están mentalizados que van a ganar estas partidas. Ojito, Kuma de los japoneses. 4 contra 2, Dad y Noel nomás quedan. Dad currently inhabiting this area, and right now Hamster. Escuché ese parkour, está clarito, estaba clarísimo. Unfortunate timing, trades are there. And now Scars starting to look a little bit stronger right now. I don't know how Noel won the gunfight, but Fishbone's there to clean it up. They finally managed to take a round and potentially a turning point for this Scars team. Honestly, Fishbone was the essential player here. His rotation and that gunfight win in a long definitely gave him a shot to go in there for the flank, giving that information to his team and finishing off that. Sacarás de la partida de Tribe, sí, algo como el equipo que le quitó invicto Tribe Gaming, algo así sacaría. Comeback. Si Kales un pide comeback es porque votó por Scars. Lucasin en el paso, huevón, ese spot. Pulling out the DLQ, he can do it all, but Scars up in the top side, able to find 2. It's going to be a 2-for-2 trade. The bomb does go down. Scars going to be left to retrieve it. Rafa on the bottom side. 2 versus 4, dice. The remaining Inco players pretty split, tucked into some tight corners right here. It's going to be a big opportunity for Dad to even things right here. SKS in hand, and looks like Scar is going to opt not to challenge. They got to get Rafa cleared out right here, especially with the bomb still down. Ojito con el comeback, 1 contra 3, Dad contra los 3 nomás solitos. Contra el Hamster, Mike y Scars. As Dad needs to go and pick up the bomb. SKS in hand though. Still very doable for him to clutch this up, especially knowing how well he's been doing so far in this S&D. But for Scars, they're just holding hands. That is a really good defensive setup. Well, right now, Scar's going to be able to pick up the bomb. Dad trying to overlook the B site. Up in the top side, lots of players for Ojito el comeback, 2-5. They can kind of feel the momentum shift right now as they're going to be able to close that one out. Right now, you got to think Inco's still feeling comfortable, but maybe reevaluating. You know, you get Lucas in pulling out a DLQ. I don't think it's a bad option, but especially with that momentum shifting, you want to have players in positions where they're comfortable. And Ryo gonna crazy shell off the start right here, but Dad there to counter. It's Inco coming through with all the kills. Ahí está, gente. Vamos por la ronda 6. Mike contra 3, Mike contra 2. He's trying to get away with his life, but 2 Inco players remaining, and it seems like they've got an inkling as to his location. It is going to be Scars in need of the bomb pickup right here, but still a minute 20 to work with it. It seemed like a lot more time, but it's such a chaotic start to the round. It's going to lead us to a reset. Mick might be able to pick up some information here. Trigger discipline from Mick is just so good. He did not give any kind of information, and now they don't know. La que habla es Ariana. Now he has to go and retrieve the bomb really quietly. And I think for the members of Inco, they don't know where it is. Finally gets one. Ojito que se va Lucas. And now it's a 1v1 situation, and for Inco, they probably should have just held hands in that situation. As Dad gets these shots. Ojito que se van los dos. Down for Mick. 7 to his name. Still needs to go and imagínate ganar a Lucasin y que te hagan un Gamato que no es leyenda. And he doesn't want to give away any information. He doesn't have to right now. Likely going to make this wrap to the top side of Control Center. Don't want to give up high ground control for too long if you don't have to. And right now, Dad says, I've got the advantage right here. Bomb's not down. You're the one that has to make the move. Go ahead and pick it up. He gets the information from the audio cue, and nearly Mink tries to find the turn, but Dad, huge kill right there. Stops the momentum. 6-2, hermanos. Uy. And just like that, only one more round needed for Inco to close this out. Una ronda de más para Inco Gaming y GG's. 2-0 contra Scars. Se quedaría nomás el modo control. Ya estaría. Será nada. Oh, beautiful kill coming in from Hamster. Finally, a first blood coming in from Scars. Crossing, buenísima. So that's going to lead them up. And so far, they're just going to be staying put, being passive. Bomb holder is going to be Fishbone, and so far he's been fantastic at it. With the player down for Inco, Scars once again feeling a little bit confident to roam around.
El Dark grande debe darme raid un día. ¿Cuándo fue que le dimos? Queremos darle raid? Antes de ayer antes de ayer que te iba a dar raid. Te iba a dar, pero no estabas. Makes it that much more surprising, but he's gonna see what he can do right here. Nice little spot for Dead, but it doesn't matter. Si no, porque ayer nos di raid, ¿no? ¿Cuántas ayer que le dimos raid a Lana? Two players now down for Inco. It's gonna be Inco forced to move back to spawn right here, and now Scars, the aggressor, has the opportunity to pick the side of their choosing. Now for Scars, you need to make a play here. They're being a little bit too passive now, and yes, they already have those two. Inco mejor que Scars y Q9. You're just allowing Inco to possibly try to pick you off as well. And now two players coming in. Pero ojito que Wolves be into A. That gives them one shot. Speaking of Noel, gets Hamster. Possibility to get another 4 contra 4 en este momento. 4 contra 3. Good shots for him. Still, numbers advantage coming in for Scars. He's been a leader on this team for a while, but hasn't had a great performance so far. Beautiful gun shell by 3-6. Bien de Scars. It just wasn't meant to be, and my, oh my. It is almost the game going through for Inco, but we're going to take a look at the matchup. This is an elimination matchup right here, so we got to pay as close attention as we can. Tribe Gaming recently getting upset by Wolves, now find themselves in the lower bracket going up against Stamina. No me cambien el partido. Ya sabemos que Tribe le va a ganar a Stamina, huevón. Ya sabemos eso. Me cambian el partido en último momento, no juegan. Llegamos al pico de 300 a Celito hace rato. Hunter se llega crossing con esa Peacekeeper. Vemos que Hunter es el único jugador que juega con Peacekeeper, huevón. Es increíble. No, ¿qué hice? Vamos al hack para quitarle el delay. No tiene delay esta madre. Lucatsin se lleva el Scar. Bueno, se lleva uno de Scars, que no veía quién fue. Quedan 2 contra 4. Esta ronda parece ya ganada. ¿Hola? ¿Había vuelven allí? ¿Aló? ¿Desde cuándo igual van allí? 3 contra 3. Rafa, Daddy, Noel, Sniper, 2 personas con... Bueno, uno con CBR4, otro con Switchblade. Parece que uno va a plantar, pero no. 3 contra 2 el marcador. Mike se lleva a Rafa. Plantan bombita. ¡Ay, Hunter! Pedazo de push que le hace con esa Peacekeeper. Solamente queda Noel. Noel contra 3 y se lo terminan llevando. 4-6 el marcador. A ver cómo sigue Tribe acá. Ojito que Tribe está intentando pelear a Tribe. ¿Aló? Está estando pelea Tribe. No me esperaba esto. Bueno, acá me interesa más. Hay que ver qué anda rápidamente Inco, por favor, ya. Ojo con el coma que esto puede pasar, Noel se hace una doble, se lleva el SZ y al río, loco. Qué pedazo de inicio. Ese Hamster como revienta con esa Peacekeeper. No, Tribe está jodido que lo eliminen. Stamina mi casita. Es que Stamina es el único equipo europeo que te queda. Ojito, no es que te puedes llevar en el paso allí, Buena con el Head Glitch. Fantasy va Crossing. No, y la Hamster. La Switchblade también la veo bastante utilizada aquí, Bueno, es verdad, 2 jugadores de Q9 principales no pudieron jugar. Qué bien el Fishbone, hermano. Estamina, waka, waka, zamina, ¿qué?
Pusharon juntos, Noel contra uno. Noel hace los dos. Noel se hizo los dos, hijo de puta. Se hizo un ace. Si es que no me equivoco. Ace. Apareció en la esquina izquierda. Es racha de 5. Ah, no saben las insignias ahí. Bueno, ahí para la votación, mi loco. Ahí para la votación de la predicción ganó Inco. Así es que GG para sus puntitos. Upap. Ey, sí, gente. Ey, GG's LOL. Vamos a ver acá ahora sí, Tribe contra Stamina. Que vemos que Stamina está dando pelea. ¡Qué chucha! ¿Qué estoy viendo? ¿Cuántas kills hizo Lucas? Y no sé, la quitaron allí, pero hizo 10 y algo. 14 tal vez, 15. And just like that, he's got a Pred missile ready to go. Grizz had to use the Purifier for that entry, but goes to nothing because they only touched it for a few seconds. The only thing that was, I think, the fault of Stamina here, they were going inside here one by one. And for Tribe, they're just utilizing this to perfection, getting majority of the points okay, here. Ya Tribe tiene el punto ahí. El Gris va a 31 kills, huevón, Ojo. That is a lot. No contest whatsoever. Stamina need to play perfect hardpoint. Ese Gris, loco, va a 31 bajas con la PP19, loco, 32, 33. Even though things start to look a little bit shaky, that's going to be 2-0 lead for them. And right now, Scars, or rather Tribe, 100-point lead right here. Vague doing it all, 36 kills, 123 seconds in the hard point. Bolu says I'll hop on in 2. And right now, they are well on their way to a victory. Stamina needs to pull off a miracle right here, but across the board, they're just getting completely obliterated. And this thing has been blown wide open. Basically a tie game when we were inside of P2, and just like that, Tribe closes things out in a dominant win. Ya me esperaba esto aquí. La verdad es que si yo en el legendario lo siento que pega mucho más, loco, a la distancia. En primera eliminación brackets, 1-0 a favor de Tribe. Esto lo más seguro es que sea un 3-0, tanto en el BD y en el control. Como digo, yo me lo espero porque falta mucho más level de stamina como para ganar la Tribe Block. Wolves es lo único que ha demostrado. Y Q&A también cerquita. También Scars, 3 equipos que le han dado full pelea a Tribe Gaming. Y aquí tiene que bajar Skate en este momento. No, ya bajó Skate. Ah, no, cuando pierda Scars tiene que bajar acá para jugar a los brackets. Tectonic 43-21, porque Tectonic anda muy roto también, ¿no? El Tectonic anda muy roto. Tribe contra con ese mapa. Yo creo que Inco domina más este mapa que Tribe, Por ahí Beats. Eric, gracias, hermano. Como quisiera ser esa almohada. Claro, de Tectonic, ¿quién no quisiera ser almohada? Tectonic, qué ricura sentarme allí en ese momento. Igual que ando arreglando mi silla gaming que ya está podrida. Ya voy a comprarme otra silla de ley. Kuno ya mamós y ya Kuno ya mimido. ¿Por qué no juega Rai? Rai no es competitivo, gente. Rai pudo haber entrado en el equipo japonés de Scars, pero no sabemos por qué no lo intentó. Where Stamina, they were actually doing a pretty good job, but when the reset actually happened from P3 all the way into P4, that's when it was like, okay, this is going to be endgame from here. And when it comes to especially Call of Duty Mobile, es que la Kilo, pero la Kilo, hay que decir la verdad, Kilo, pero solamente la mítica, como revienta esa huevada, es como la Holger, pero solo la mítica, una locura, como revienta eso. Una locura como revienta, hermano. La Kilo no 4-1 y la Holger, pero las míticas. ¿A qué hora sale el tetillo? Dice.
O sea, Signos está sí o sí que es el mejor de México y posiblemente sea el mejor de habla hispana junto a Team Eleventy, muy peleados entre Signos y Team Eleventy. Pero Signos ha tenido más racha de victorias. Pero sí, definitivamente Inco Game es el mejor equipo de Latinoamérica. Hasta el Apple Dogger tiene fase 5, dice. ¿Estás diciendo pay to win? No, no sé qué tenga esa, pero es una estabilidad tremenda que tiene esa vaina. Tengo unos Logitech G332, creo que son. Segundo mapa entre el Tribe y Stamina. Se va a jugar en donde? Search and Destroy en standoff. Partida de Tribe ahí. Definitely, and they kind of proved it a while ago from their game against Wolves, where they won it pretty convincingly in standoff, search and destroy. Ok, ya mandaron las cuentas. Voy a estar mandando las cuentas para las personas que mandaron los sorteos. Que es Gumball. Tío Cecilio, hermano, gracias. Tío Cecilio, perdón, gracias. Gumball, aquí me pasó su correo y contraseña. Vergonza. Te amo. Mi Dios. The most clutch up, I think, is both people have frozen. They're incredible in clutch situations. So it's the first time I'm playing the LAN. In Brazil, we don't have two but LANs. It's a big moment to me, to my family, to my teammates. It's incredible. I'm looking forward to play Tribe because they are the #1 team in my exploration. El pendejo, el pendejo. Top 8 is phenomenal. It's really good. But the job has done yet. If me and my team win, means a lot for me and my family, for all my time playing, all my time living and competitive. So it's gonna be insane for me. Inco Crushing no, el Rafi Dad. El bigote de Dad, una chulada. Got a lot of motivation and a lot of energy coming out of him, and especially with his team going up 2-0 right now, they gotta be feeling good. A ver, la otra cuenta, ya pasé los datos de Gumball. La otra, ¿quién fue? Sis. Sis, a ver, Sis para ti. Excited to see if they can close things out, but also, given that this is a Scars team that was able to take down Q9, you gotta think there's some more fight in them. The biggest ones, and obviously he has a little bit of family over here, a piece of home in the form of his teammates, and I feel like that is probably going to be the fire that they need to get through of this matchup. And now for Scars though, Ninja Sniper they need to step it up, because X100. when Hola, things come salud. down to Oli. Ahora sí, ya mandé la cuenta de Gumball 3435677 y la de Sis-997. Ninja Sniper, hermano, gracias por los 100 bits, hermanito, muchísimas gracias. Ahora sí que andaba un poquito ocupado, ahora sí ya. Primera intervención, oye, primer comentario con bits. Lo agradezco mucho, en serio. Mil gracias. Se viene Stamina contra Tribe Gaming. Bueno, lo tenemos en batallita ya. Por si acaso, ¿quién ha empezado? Ah, ok, aquí empezó el de Scars contra Inco. ¿Cuál quieren ver? Bueno, vamos a ver Miti. Vamos a hacer... Ya lleva una ronda. ¿Cuál quieren? ¿El de Inco contra Scars o de Stamina contra Tribe? Predi, pero ¿en cuál hacemos Predi? ¿En cuál damos? ¿En la de Inco? Inco. Bueno, es que también ya sabemos que aquí posiblemente gane Tribe Gaming. Acá la mano es que no hay casteo, pero vamos a ver la partida de fondo mientras tanto, ¿ok? Predicción, modo control. Inco y acá abajo, Scars.
Y está, tiene un minuto para votar. Háganle. Que vaya como paqueta. ¿Qué es paqueta? Kevin José Valle Martínez ha donado 10 Gracias, Kevin. patuano. Sarai THID y Mama Loop @che Bala $. 8 Anfoso Chibro 7 SJ Dudway DJ Lane y el teléfono. Gracias por los bits, Ninja, hermano, gracias. X200. Llevo un año sin jugar Call of Duty, cara llorando fuerte, cara llorando fuerte, cara llorando fuerte. ¿Cómo así, hermano? Hola, Breu, hola, Dante. Al doble de kills. Lleva la ventaja Inco. 16-7. El crossing va con la Locus. Legendaria que solo hace poco, qué increíble. Dentro de punto tienen que capturar 3-5. Mucho ojo que esto puede ser comeback también, 3-11 tienen que entrar en el punto sí o sí los de Inco, si no van a perder, Tienen que capturar lo que es el apartado ya en 45 segundos, si no maman. O ganar por kills, que solamente tienen que ser 5. Bueno, ahora 4 con esa kill de Rafa. Esa granada táctica. Oye, lo mataba, Sí lo mataba esa granada, si se quedaba ahí. Es que ahora juega Godsend. Godsend no está, papi. Listo, primera win para Inco Gaming. Sí, a ver cómo sigue acá lo de Tribe. Ah, van 1-1, Tribe contra Stamina van 1-1. Van bastante igualados igual. Vamos subiendo ronda por ronda. ¿Ok? Acá también es interesante en el video. Stamina va 1-1. O sea, Stamina va 1 y Tribe también va 1. Ojo con Yes. Se aleja. Y es mejor, claro. Hola, Dante. Marvel. No information from him so far, knowing very well that players are going to be pushed back. This is a good defensive setup coming in from Stamina. Not just Invocó al diablo, dice. in the cheeky corner. Spots two, but doesn't really quite finish it. Tenía jodido, eran 2 contra 1. Over aggressive just a tiny bit. And now, 2 players also going in for the defense, going in here from Alpha. And Bolo's going to be rushing in. Dante, los He's not going to know that there's Cathedral right there. X10. Narcs gets ¿Son that 1 chinos kill los off de of Bolo. Scars? Gracias por los bits. No, son japoneses. Stamina, ojito, remontando ahí. 2-1 la ronda de BD. A ver cómo siguen acá, cómo va la ventajita. 20-11, está clarísimo que Inco puede ganar esta partida de control. Y mandan a Loser Brackets a Scars. Y encontraríamos la partida de Scars contra Skate, que también puede estar bastante buena. 7 segundos para Scars, lo más seguro es que pueda perder aquí. 5, 4. Bueno. Que no baja porque no entró. Ah, no, sí, 3, 2, 1. Y es para Inco Gaming. Ah, manda que está al último segundo. Alguien está dentro de punto. Ahí está. GG's. Segunda ronda para Inco. Qué rápido. Ni siquiera pasó una ronda de video y ya está. Le ganó Wolves a Tribe. Así es. Le quitaron el invicto a Tribe Gaming. Negro Subliner Christian ya quedó eliminado. 2 contra 2. Tectonic, 1 contra 1. No, 1 contra 2. Narcs versus 2 hermanitos, mucho ojo. COD timing actually going to go his way. That's going to give them the information. They know they can plant. Narcs, that's probably not the spot that you want to chow. And now it continues to be the Jez and Tech show combining for 12 of the team's 13 kills. Tectonic está que lo baitea y lo baitea, al Narcs. You just can't chow the bomb heady with Tech right there. I know it's an uncomfortable spot. Inco pasa caminando, dice uno. ¡Opa! Ah, pero Yes con ganipazo, qué bueno, hermanitos. 2-2 por acá, a ver cómo sigue acá mi estimado Inco Gaming contra Scars. 21-20, ojo que esta parte está más igualada.
Ojo, esta partida está bastante igualada, Pero ya Inco agarra el primer puntito. El primer punto de B. El crossing con Njolger. ¿Dónde son estos? Stripe es de Norteamérica. Stamina es de Europa. Acá Inco es de Latinoamérica. Y Scars es japonés. Yo me pongo botito, amigo, unas tremendas ganas de chuparle el pene a Lucas, sí. Que es inevitable, hermanos. No puede ser tan bueno este hijo de puta. Póngale. Ojito, 8-5, esta puede ser. Rafa en esta partida está dominando con 23 bajitas. Lucas 5, una doble con SSKS, que es el para más grande. Crossing con Añol, y hay otra más. Una kill más y GG's para Inco Gaming. Una easy win en el Winner Brackets. La tuvieron bastante fácil en realidad. No se les complicó demasiado. Y la arrastraron en Scar con un 3-0 de GG's para Inco Gaming. Otro equipo clasificado para el Winner Brackets. Recuerden que tienen que ganar contra 2 equipos para ganar, bueno, pasar a las semifinales. Estamos en cuartos de final. Aquí están el bracket de ganadores semifinalistas. Tienen que ganar, ahora sí, partida Omega Sport contra Inco Gaming. El que gane entre los dos, un BO5, va a pasar el equipo a la semifinal. Mucho ojo con eso. Acá igual, Wolves contra Luminosity, un BO5. Uno de esos dos equipos pasará a la semifinal. Esto va a estar buenísimo. Inco contra Omega Sport. Y si Inco pasa, ¿quién sería? Contra Wolves, el equipo que le ganó a Tribe, o Luminosity Gaming, que también le da mucha pelea a Tribe. Bueno, continuamos acá ahora sí con el partido acá del Search and Destroy, que va 2-2 todavía. Esta ronda ha terminado un huevo, A ver las kills aquí antes de todo. Rafa con 24. Lucas con 19. Rafa esta partida se rifó bastante, Marshy content to play the inside of Grandma's right now. It's 4v4. Vague's got the bomb in hand. Right now they're content to patrol that building by the B site, and right now gonna sit back and see if their scopes can connect. A ver, ni un equipo de India nos queda, porque Team Vitality y Godlike creo que ya mamaron ambos, ¿no? Solo nos queda un equipo de Garena, bueno, también que es de Asia, y un equipo de Japón. No, perdón. No, nos quedan 3. Un equipo de Garena, que es Omega Smart, un equipo de Japón, Scars, y un equipo de China, que es Wolves. O Wolves. A los puntos, los puntos. Nadie votó por Scar. Ah, ya dijeron los resultados por lo que veo. Ok, ya. Ojito con Stamina. ¿Qué pasó con el equipo de Parca? Papi, ya mismo juega, no te preocupes. No, mamó. Eso están jugando cuartos de final y semifinal. El loser no cuenta como cuartos o semis. Mañana se juega la final de loser brackets y bueno, winner brackets y loser brackets, la gran final. Pero igual cuenta porque los que están en loser brackets, 2 se eliminan, 2 pasan, posiblemente Tribe pasa acá. Se enfrentaría contra uno de los perdedores. O sea, los loser brackets parecen que ya han perdido, pero tienen oportunidad, un solo equipo de loser brackets, pasar a la gran final, huevón. O sea, loser bracket puede sonar algo mierda, pero loser brackets tiene un camino un poco más fácil porque no se enfrenta contra los ganadores. Se enfrenta contra todos los que han perdido y este equipo realza la gran final, loco. 3-3. Ok, listo.
Ah, solo brackets importantes, o sea, de estos. Bueno, igual. Igual. Lo que estamos viendo ahorita son loser brackets ahorita. Loser brackets de cuartos de final. ¿Cómo va a perder Tribe, amigo? Wolves, un nivelazo increíble. Vega una triple, hermano. Tribe puede pasar a las finales si es que no se lo complica en el apartado de loser. Ah, hacemos por ahí, claro, están igualados, ¿no? Aprovechemos. A 1v3 situation, and now it's going to be troublesome for Narcs. Yet again, the only player left for his team. Lots of visibility right now for Tribe. You got Jez with the scope. You got Tectonic holding those longer angles. Narcs. Está quien gana el BD, si Tribe o Stamina. Probably not, but there's nobody in the inside of Grandma, so Tribe content to give him the B plant if he wants it. You do have Jez holding on to statue right now. Ah, sí, la final de RP el año pasado fue buena. Lo malo es que no tuvimos otros equipos. But always a second too late on these peaks, and now only 40 seconds to work with. He's got no information. He's going to be forced more than likely into a very difficult B plan. Jez is right there to see him, though. He's in a very great spot, and as the information comes through, 3 eyes coming in from Tribe is actually going to be having that sight on you. And that's 25 seconds left on the clock. They're not moving. They're just going to be staying there. Jez is absolutely glued here at Statue. Narcs gets that essential 1 kill, though, as you're going to be having a 2. The only way that he can win is for them to line up, but no, Jez is just a little bit too good, a little bit too patient. And now a 4-3 is the scoreline. Well played by Tribe, sticking together. You let your sniper control the long angles, and they work it to perfection right there, cleaning things up. They retake the lead, starting to get a little bit more. Jordi, hermano, gracias por explicar ahí lo de las votaciones, bueno, predicciones, que es diferente que una encuesta. Y bastante igualado hasta Search and Destroy, no me lo esperaba tan igualado. Ojito, tío Cecilio, hermano, gracias por la donación, thank you. ¿Quién ganó el hardpoint? Tribe lo ganó. Coming in from his team, and now that allowed Jez and Tectonic to get those kills. They have 21 kills each. I mean, combined. That is just crazy numbers. And everyone else from their team. Cuéntanos, hermano, Speed, ¿qué te pasó? Dime. ¿Te banearon? There's no problem. And as the plant finally goes down, Narcs also a very essential player for his team. Tries to go in there, shoulder to shoulder, trying to go and shimmy out of his way. But then with him just being the only one. Vamos, hace body shooting y todo, yes. Giving him the body shots. Confident in that win. They're going to be extending their lead by 2. I mean, Narcs, you have all of Tractor to work with. Jez smack dab in the middle of the open, and still somehow he comes out on top in that gunfight. You have got to get that. Se van a los vergazos. Quiero ver la reacción de los chinos. No, perdón, de los de Stamina, loco. 2 rounds away from taking the S&D as well. The extreme aggression that we've seen, and once again, Narcs Marvel se llama Marshall con granada. Chucking tacticals and nades, hope that it connects. It's just not gonna work against a team like Tribe. No, es su compañero. Making him pay once again, as time after time he's getting first blood. Marvel's gonna be a little bit aggressive here towards the A bomb side. There's going to be one player. That's going to be Jez right there in that cubby, being very quiet. Tectonic gets shots, but then Trade coming in through. Jez too good with that MW11. Jez con pistola, huevón. Jez, hijo de puta, doble. Beautiful 2-piece. Match point advantage. There you go. And right now, Okay, algo está pasando. Algo está pasando. Se están quejando los chicos de Stamina. ¿Ha pasado algún problema? Está bastante emputado, se nota nomás con su cara. A ver, cuenta de invitado, es que está complicado porque nunca lanzaste nada.
No pasa nada, Jorman. Itamar ha donado 10 estrellitas patuano. Mujer madura a 30 kilómetros de distancia. Click here para conocerse. Quien quiera hacer clic, ya saben, en Twitch encontrarán a esa mujer madura que está buscando a 30 kilómetros. Amigo, el Yes y el Tectonic, el carro perfecto de Tribe. 14 y C3 kills. 6-3, a una ronda más de ganar y GG's. I like the double chow onto Bolu right there. That puts them in a good spot. You still got Jez back in spawn. It seems like he may have gotten some information off that. I don't. No hay hombre maduro. But the Tri players once again content to let the bomb go down and see if they can work a retake. It is going to be Jez spotted out. Narcs, qué buena, y eso lleva. And all of a sudden they're in position to keep this alive. Nomás queda Tectonic contra dos, mucho ojo. Right now, I thought he'd hear a player in mid street. And they're going to go ahead and look to wrap on into the bomb site. Y vamos hacia abajo, acá tenemos la camarita de Tectonic. Concentrado al máximo. Tocadísimos. Could allow Godzilla to get the plant down if he does it in time, but he's completely exposed. Oh my god. There for the trade. Qué good, igual Narc se lo lleva. Good job, Stamina. Keeping your numbers to your advantage, but well played by Tectonic. He was so close to actually stopping that bomb plant. And dice que estamos usando hacks, es imposible que usen hacks. Una presencial, ahí, si se percatan en las cámaras los jugadores ahí caen atrás, chequeando el celular cada uno, en cada momento, por si hay algún problema. Fast push coming in from Tribe to go in there for that defense. A very heavy defense coming in from Alpha, but it's actually going to be possibly a B push coming in from Stamina. You're right now. Stamina going to be forced back right here. Narcs looking for those jump shots. It's Marvel connecting. Será momento de cambiar el nombre de Trovo, dice. Ya, hágale. Yo ya no voy a usar Trovo ya otro mes. Están todo en derecho. Michi de John Rip, puede ser. 3 contra 2, mucho ojo, entrar y entra el punto. 1 contra 3 en este momento. Narc contra el mundo. Hermano, mi duda es, ¿por qué siempre jugaste con cuenta de invitado y nunca le lanzaste a Facebook o Activision? ¿Qué onda? GG's. Los de Stamina están emputados. Algo pasó con Stamina, loco. Algo pasó con ellos. Algo pasó con Stamina, loco. Están emputados, están que hacen quejas. A ver si es que repiten alguna partida o no. Ahí podemos ver ahí. No sé si es Ferrari, no recuerdo bien. Pero está emputado que algo ha pasado, algo ha pasado. Quítela tranquilo, tomando agüita, loco. Te leí como 40 veces Arcade que es el pin, pero obviamente son problemas, pero no sabemos qué es exactamente. El servidor, porque son cuentas eSport y todo eso, pero no sabemos qué es porque estamos acá y no estamos allá. La concha viene de tu madre. No sabemos qué es. Hay que esperar a ver qué dicen ellos o los casters a ver qué onda. Claro, es que si, hermano, si borras el juego, lo vuelves a instalar, mama, si es cuenta invitado. Ponte Inco. ¿Está Inco? No, Inco ya ganó, papá. Inco ya ganó. Inco ya pasó. Queremos ver los winner brackets entre Omega Sport contra Inco Gaming y acá Wolves contra Luminosity. Ahora estamos viendo más loser brackets. Tribe contra Stamina, que llevan 2-0. Y Skate contra Scars, que ya el partido está en breve. No me trates mal, dice. Es que sí te estoy leyendo. O sea, siempre leo a todos, pero los leo siempre mentalmente, no los leo en voz alta. Pero vi que con esta parece es por el del ping, que la cagaron y todo eso, y creo que
Te estaban respondiendo ahí que no fue por el ping, fue por otra vaina, porque todos juegan vía LAN, pero sí es problema literalmente de ping. A la final sí es. Ayer, aquí mientras estaba en una pausa, ayer por la página, Dante, hermano, gracias por 10 bits. Dante el Oscuro Cheer. El Oscuro. Oh, por fin nerfearon a Tectonic. En ese momento Tribe sintió el verdadero terror. Si es problema de ping a la final, miren, yo ayer vi un video de los chinos. Sabemos que están jugando vía LAN. ¿Qué es vía LAN? Vía cableada directamente, no vía Wi-Fi. Técnicamente no. Yo publiqué este video acá ayer, vean. Quiero semen. Estoy buscando el video también un segundito, ¿va? Aquí. ¿No puedo ver este video? Creo que sí. Ok, chequen esto. Esto fue de ayer cuando se enfrentó Inco contra Wolves, ¿no? El día de ayer. Y los chinos se quejaron. Por eso hubieron varias polémicas el día de ayer. Tanto en Tribe contra Q9 o Wolves contra Inco Gaming por problemas de internet a la final. Vean esto, aquí justamente alguna persona grabó. Chequen allí. La perspectiva de uno de los jugadores. Creo que era... No sé quién era. No sé si era el PEG. Creo que era el PEG, no sé. Pero chequemos aquí con la CBR4 apuntándole a uno y verán que se queda estático. Ahí. Y ven la cara de él emputadísimo modo Dios. Porque sabe que no es problema de él, fue problema del game o problema de internet. Vean que no se mueve ni la miré ni nada en ese momento. Y lo matan directamente a él. Y la cara del chino le hizo todo. Y da un putazo en la mesa, ¿eh? Hagamos un zoom para que vean un poquito mejor. Da un putazo en la mesa. Vean. Dispara, se queda estático. Oh, así. Y puta madre, internet de mierda. Chucha tu madre, sáquenme de Ecuador. Pero no, fue en este caso, fue China, bueno, Norteamérica, Real East. Y claro, es normal la reacción de él. Estás en una final presencial mundial y problemas estos piteros por una final de $2 millones. Es un poco mierda, ¿no? Porque al final no es problema tuyo. No es problema tuyo eso allí. Pero te entiendo, te comprendo, PEG, te comprendo. Es mi día a día. Solo que yo ya aprendí a vivir con eso. Pero sí es una mierda literalmente, loco. Skate con descarga no inicia todavía. Ok, van a un break por ahora. No, bueno, en realidad no sabemos qué es lo que sea Kevo. Hay gente que dice que es el ping, hay gente que dice que son los celulares. No tenemos un contacto directo. Apenas pueda hablar con Lucasín le preguntaré qué ha pasado. Y veremos. Perdió Tribe, sí, está en los brackets, pero hay chance de ganar todavía. O sea, Tribe la tiene ahora bastante fácil en el loser brackets para pasar a la gran final directamente. Tampoco del todo fácil, pero cachas, la tiene más easy. Si hubiera sido el pico, en la pick en reconectado. No sé, espera nomás. Lucasín, claro que sí. Equipos están fuertes. Inco, Wolves, Tribe, Omega Sport y ya. Esos son los 4 equipos que están más rotos ahorita. A mí me da fallos algunas veces. ¿Tú tienes el Rockfon 6? Ja, 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 el pendejo. Todos hemos sido él. Yo espero que pase Tribe, bueno, que Inco Gaming espero que llegue de campeón, hermanito. Ojalá que sí. Ojalá. Bueno, es verdad, tan fácil no la tiene. Vamos a ver, porque uno de los perdedores sería Luminosity Gaming o Wolves y se enfrentarían un repechaje una vez más contra Wolves o contra Luminosity Gaming o contra Inco y Omega Sport. Tampoco la tiene easy y todo, pero más complicada. Es algo complejo hacer que todo funcione al 100%. NTF, el mejor internet de Ecuador. Buen clip, gracias. Nada es perfecto, siempre habrá fallas. Y sobre todo, y al que les toque, pues Lola.
Es que sí, a la final no podemos hacer nada, ¿no? Puntos de predicción, vayan sí. Verdad. Chill, hermano, gracias por los beats. El _Chilo 13 BH Chir X100. También andas aquí y yo Sí. estaba en Trovo cara revolviéndose de la risa. Este es mi último mes de stream por Trovo y por Facebook y lo voy a dejar completamente y me quedé acá solamente para hacer streamings. Ok, le ganó Tribe Stamina. Ahí están los puntitos por ustedes, muchachos. Ahí están sus puntos. Siento que Tribe bajó. Bajó para no jugar con Illuminati. ¿Con quién? ¿Quién poronga es Illuminati? Le gana a bueno, imagino que Wolves otra vez. Tribe jugaría con Wolves otra vez. Ah, Luminosity, querás decir. Luminosity. Y puede ser. Pero también es estrategia. Y quién sabe, hermanito. Puede que sí. Dame resumen, Guara. Aquí, rápidamente. Aquí hay un resumen fast. Omega Sport le ganó 3-1 a Skate. Inco le ganó 3-0 a Scars. Recuerden que tienen que ganar a 2 equipos para pasar a las semifinales. Así es que se tienen que enfrentar Omega contra Inco Gaming. Y acá Tribe Gaming, increíble. Así es, sí. Acaba de perder Tribe contra Wolves 3-2. Bueno, 2-3. Y Wolves pasa a los Winner Brackets. Y Luminosity Gaming contra Stamina. Acaba de ganar Luminosity. Estos 2 partidos bastante emocionantes, hermano. Wow, una locura. Y aquí el equipo que gane, pues pasa a semifinales. Tanto Wolves, Luminosity, Inco o Omega. Uno de esos 4 equipos, 2 de esos 4 equipos tienen que pasar a las semifinales. Y acá, pues ahora lo que estamos viendo son partidos de loser brackets. En este caso, Tribe ganando 2-0 Stamina. Y Skate va ganando. El tío Cecilio. Bueno, aquí más el Chile, es que a la final ya me acostumbré con otros nombres. Aquí me quedo. Soy el tío Cecilio en la otra página, cara revolviéndose de la risa. Hágale. Y acá Skate contra Scar también va a estar good. Y aquí de estos 4 equipos, 2 equipos salen eliminados. Y al parecer, el primero que estábamos a nada de ver eliminado es a Stamina. Obviamente por Tribe Gaming. Falta una partida más que sería el modo control. Y hacemos como Tribe es demasiado agresivo. Así es que sería un casi adiós para Stamina. ¿Qué pasó con un Dream? Un Dream, para los que no tengan el contexto, un Dream ahora es este equipo, Luminosity Gaming. Los jugadores, una vez clasificaron a la fase 4, los buscó un equipo más grande, Luminosity Gaming. Este equipo buscó los jugadores aceptaron y ya no representan a un Dream. Representan ahora a este nombre. Un Dream sigue estando vivo, pero ya no con estos jugadores. Y aquí, ¿ustedes quién creen que quede eliminado? ¿Entre Skate y Scars? Por paga, puede ser. O para facilitar las cosas. ¿Quién creen que quede eliminado entre Skate y Scars? ¿Scars? ¿Qué factor se llama Pollerín? A mí también se me sentó mal porque es la fase número 2 están que los apoyan. Pero ni modo. A la final por la plata baila el mono, muchachos. Ok. Último partido para Stamina contra Tribe. Bueno, si es que lo gana Gaming. Vamos a quitar el delay. Triple de Yes. Un poquito de delay, ya lo quitamos, no se preocupen. Helmond te cuento de todos lados. Ahorita de Mitch, todo por Trovo, por Twitch y por Facebook. Falta nada más por YouTube, nada más. Marvel gonna peek around the corner to the side, and man, this setup for Tribe is absolutely lethal. Beautiful shots out of Marvel, but he can only do so much by himself. 4 of the 5 kills for the team so far. And right now, this Stamina team is stuck.
Jez on a 5, that is going to be big. And now not just that, 25 lives for them and just 17 for stamina. Still very doable for that comeback though. Sí, buena idea panecito. Recordemos que también perder puede ser cuestión de estrategia, hermano. Puede ser, pero quién sabe. Aumenta la calidad, papi, está en 1080. Si quieren ver ustedes el stream a máxima calidad, vénganse para Twitch. Acá está el stream a máxima calidad, muchachos. Going to be a shot through the wall that connects to take down one of the Tribe players. Little bit of progression coming through right here, but with an 11 life aquí se nos les. more players getting dropped. Y pues ahora que es la prioridad. Ya no se preocupen, ahora sí leer a todos ya cuando está aquí, porque solamente será streams aquí y posiblemente en TikTok nada más. They just look so lost right now with and we just end things over here. It just when Culiada. we saw it kind of faltering through, it was when Culiada, culiada. all the way into their spawn, and that was it. They couldn't even push outside and cross the path through fountain through arches. No, they couldn't do that. Aquí ni lee, mentirosa. Kind of takes a progress here in both sides. Olo, ya llegó Mitch acá a YouTube. For that switch, Tribe going in for that offense. And it looks like it's a different story as mid needs to be fed. There's no fight in mid right now. It's being fought for free. And right now, Tribe looking to make the aggressive push on over. Para leer varios chats en dos pantallas. Una veo el partido y en la otra tengo la mitad el OBS y los chats divididos. Pum, 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 pum. Gris, una racha de 5, But obviously with Marble playing the way that he's been with the sniper in hand, able to dominate a little bit. Ya lo explicaré en un futuro en un video más dedicado, Edwin. Right now, Tribe trying to break their way on into the B zone, but Drari's got something to say about that one. Pre-fires the corner, a beautiful two-piece out of him, and just like that, Stamina, an opportunity to take control of. Ojito para Jeff, gracias por la donación. 30 HNL. ¿Qué son HNL? ¿Qué moneda es? No sé qué sean, pero gracias. A ver, videos son videos, streams esa parte. Videos en YouTube, la plataforma para videos. Twitch, solo para streamear. Todo lo que streamearé de Twitch, lo resubiré a YouTube. O sea, en formato videos, ¿no? Editados y todo. Ojito que Stamina quiere hacer comeback. Honduras. Y en YouTube hago streams solamente cuando hay cosas importantes como en este caso la Champs. Es una moneda hondureña. Opa, maje, maje. Algo así le dicen en Honduras, ¿no? Maje o maje. Seems like this round might not be the one. Only 6 seconds to work with as well. If you're Stamina, all you got to do is clear those points, but they're giving away lives. Tribe, only 2 players still winning the majority of these gunfights. 6-2. They've got players on the B zone right now. They're going to be able to extend things. Capturaron B. And this one isn't quite over yet. Grizz though is gonna find Jez, but then Jez. Ojito 2-5, amigo. Si gana Tribe me corta un huevo, loco. Valiant effort though for him, knowing very well that okay, that information is there, and now. Lempira, así se llama. You just have to stay put. You don't want the same situation to happen a while ago in that Scar scene, but then that nade almost. Ah, maje, maje, maje. But also no information. 42 seconds, 2 more ticks of progress. Hola JMTech, hermano, bienvenido. Still very doable for Tribe to go and win this, but obviously the advantage is to Stamina. They are in a really great position though. Te lo cortes y me lo regalas. Culo. All Stamina has to do is not move. They're holding their crosses. They've got 5 players. It's a 5v2. All you have to do is. Se fueron varios. El BN. Hisoka también streamió en Trovo y se fue. Tofer también se fue de Trovo. Ahí está. Luego era mucho, He's able to close out the round.
Era mucho si le ganaba. Ojo para ese comeback 1-1. That was a really good call, just holding your positions, but like what you said, yes, too close for comfort, because knowing very well those two players from Tribe can definitely clutch those. And I feel like it wasn't as big of a gap that we wanted for Stamina, and it's kind of scary because you see that Tribe might actually win an offensive round, which is so hard to do here. And now for Stamina, they're going to be doing the same thing. They're going to be going on that offense. Jez rips through bricks, almost gets that second, but Narcs denies that. Tribe's been looking pretty comfortable on the defensive side. Hunter Killer. El Mag, gracias por las 30 lempiras. No sabía esa moneda, Gracias, hermano. Ojo a las callouts. Son lempiras, saludos desde Honduras y es majebro. P1, one shot, on top of statue. On bricks. Top study. 22-19. Launching Graves. Bricks, left side bricks. I stun flash 1 P1, I'm coming. They might go hop up. They have a sniper. Guys. Sniper bricks. I'm gonna hit that point. Olo. Top ring. I got the one shot guy, I think. Touring. No, that wasn't him. It was a different guy. Touring. Left. They have one P1. One just. Diablo. They just have Marvel sitting P1. Flash. We don't have to feed into this. Play the. I'm coming back. Nice play. We got another pick. Play. Come. I'm watching. There's one near the jump one. One near mid. I got another one. Let's go. Pop. Dead. On court. Well, I'm gonna try to make it. Wait, no, there's one here, one close. He's one shot, nice. I got him. Someone have Graves? Yeah, I'm looking. It is looking. I got that. Next side. Nice. I'm backing up. In blue, one shot. Nobody blue. Well, clean communication out of Tribe, great decision making out of them as well. You can hear we don't need to worry about B. They got to get 14-5, hermanos. If they want to capture it. We got the life advantage. We know we're going to have it even more whenever we're on the defensive side. They go ahead, they back things up. Now they get things up to a 9 life advantage. And Stamina just trying with their last hopes to maybe claw their way back into this one. A couple crucial kills, but with only 2 lives remaining, their tournament hopes disappearing before their eyes. And Tribe Gaming closes out the round. Okay, 2-1. One more needed for them to take home Control. A ver, para los que no entiendan el modo control, es una mezcla entre dominio y hardpoint y un poquito de BD por las kills. Cada equipo tiene un límite de 30 kills, como pueden ver en la parte superior. 30 kills para Tribe y 30 kills para Stamina. Son tus vidas. Dependiendo del lado que estés, tienes que capturar o defender. Si tú quieres ganar y necesitas capturar A o B, hay otra manera de ganar, no solamente capturando OB, es por cantidad de kills, dejándolo sin vidas al equipo contrario. Y si estás al revés, pues igualmente, ¿no? Tienes que defender A y B y dejarlo sin kills, aunque se acabe el tiempo. Como pueden ver, solamente es 1 minuto, 1:30 por cada punto. Bueno, más sería entre dominio y BD, ¿no? Hardpoint es X. Tribe looking for an opportunity, looking for an opening. No information for them. You still got Narcs in the backside that you got to deal with. He's just spraying and praying with that Holger. Gets some information, gets reinforcements through that side doorway as well. And Stamina doing a good job at defending so far. Ese Gris, bueno, no puede ser tan bueno como una PP19, loco. A bunch of things that they could probably go and defend, but with a life lead, that's going to be really good for them as Tribe is struggling, especially with 17 seconds left on the clock, and Grizz in such a cheeky spot. It's definitely a hard thing to go and contest, but with Guthilla getting that double as well, and with Nars having that 5, that is the best case scenario that you can have que Stamina team. And there you go, por tiempo ganaron, GG's. There is no way that Tribe can go in here, and Stamina did such a good job at applying that pressure, being aggressive so far, and
And now, this is a matchup that we deserve. 2-2, ojo. One upset, one little push, a different Igual, kind of play from Stamina. aquí la tiene jodida ganar Stamina porque ahora Stamina tiene que capturar, hermanos. El punto es para Tribe, tienen que defender nomás y Stamina capturar. Well, I like the play out of Tribe right there. They know they've got 4 operators ready to go. They've got not much hope at all, and they don't want to feed streaks and operators. So you know what? We'll just go ahead. El Marvel con el drift de KMR, no jodas. We're going to be on defense, but they haven't capitalized much as far as map control goes. They've been able to take the lives down, but right now Stamina is stacking up the time over on B, and it may just be Tribe's game plan to say, you can have B. We'll just play team. Vamos sexo ya, vamos sexo. Y es una puta locura. Vamos sexo efectivamente. Nada, vamos sexo efectivamente, hermano. Buah, ese bolo. Tectonic va a estar reventando demasiado con esa kilo. Ya está, 24-12, GG's. As the life count also goes down as well, as Tribe over pushes with their operators. They're heavily utilizing this. They have the ready to deal with as well with Vague. Possibility to get that double. No, it only gets 1, and that's going to be a push going through. 4 lives to 22 remaining. Amigo, 22-3, qué chucha. That's going to be a really difficult push coming in here from Tribe, but Grizz goes in there, denies it. He's the only one left for his team with 25. Última vida y está en el punto. Corre, Grizz, por tu vida. It's looking like an impossible run. Searching Ahí está. through the cracks, and there you go. Tribe survives this elimination. Primer equipo, gente, eliminado. No, primero del día de hoy, ¿no? Primer equipo eliminado es Stamina. Culminación eliminado por Tribe Gaming. Against a hungry Tribe Gaming team that is not trying to exit this tournament anytime soon. They showed what they're made of right there, and Tribe Gaming will continue on in the competition. Ahí abracitos con los chicos, con Gris, con todos los de Stamina. Esa arete que me encanta. Una locura, loco. Solo el Gris quedó bien loco. Tried their best in that search and destroy, tried their best in that control, made it close, put it to round number 5, but honestly, if they started off in the defense, this could segunda oportunidad los de Tribe, ZZ eliminaditos, dice. Verdad, pero recordemos que también es un poco de mentalidad. Por ahí leí teorías de que Tribe a propósito perdió, que yo lo dudo mucho, pero están poniendo teorías de que Tribe perdió a propósito para que se le quede más easy en el uso de brackets, porque ya ha pasado en el Amor Imagen que van de como a propósito para esto. Pero no lo creo, la verdad. Pero hay teorías. Nunca cerramos predict. GG's para los puntos. No te quise llamar pendejo, eres mi streamer favorito, te quiero. Gracias, Chubi, no pasa nada, los errores pasan. But the Eastern teams looking like they're fighting back as well. What a heated match that we saw over there. But obviously for Tribe, they were very disappointed that they lost against Wolves. They definitely didn't want that to happen. Obviously with Tribe, we had tiene más tetas que mi mujer. Even in the beginning of this tournament, in the beginning of this puede que sí. But they do live, especially knowing that they have probably 9 lives up in their back pocket, and now they're possibly going up into the quarterfinals right now, and they're just waiting into what is going to happen between Skate and Scars. But that is a conversation that I want to throw to the 3 lovely people on the desk. Take it away. Thank you very much, guys. Great cast there as Tribe dominantly go through 3-0 against Stamina. A shift in proper here along with Digon. And, you know, I was wondering, hey, what's our key moment here? What are we pulling for the highlights? Lucasín jugando really, rank le pone. Tribe being Tribe here in Stamina, not really making it close until that control at the end. Yeah, put a blindfold on and throw a dart. I think any moment in that series you could pick as a quote-unquote key moment because recovery was 100% there. In particular, I think I'm most excited to see that Tribe got back to their core when it came down to the hard point. Gracias, Tadeo, hermano, gracias. Ok, tienen que pasar al partido de Scars contra Skate. Ese también va a estar good. Que ya empezó. Que ya empezó. Esperemos que los buenos acá lo manden. Que empezó hace rato.
Empezó hace rato y Skate le va ganando a Scars. Opa. Así es, así se despide hasta esta manera. Está bien, hermano. Bueno, se despide toda la región europea. Ah, Predict. Vamos con ese Predict, muchachos. ¿Quién gana el BID? Scars o Skate. Nombres similares, ¿eh? Un poquito. Go. ¿Quién gana el BID? Ya tienen para predecir allí. Nerfa la almohada, dice uno. El río no deja la peacekeeper, weón, qué raro. Eso es muy raro de él que no deja la peacekeeper por ningún segundo. Ya ganaron el spot. 2 contra 5. Japón gana esta ronda. Le iguala 1-1. Solamente queda Leosin. Queda Inco. No, Inco es Latam. Ya me refiero a Europa, hasta aquí llegó. Fue el máximo. Y demostró que fue el mejor equipo europeo que llegó más lejos. ¿Ya está con los casters ya? Ah. Vamos a dejarlos con los casters en español para la gente que quiera. Bastante parejo, diría yo. Sí, bueno, aquí me imagino, o bueno, quiero pensar al final porque están en loser bracket, que son equipos del mismo. ¿Por qué la calidad tan baja? Está el máximo, hermano. Está para un nivel de loser bracket en estos momentos. Está el máximo la calidad, ¿qué hablas? Que son increíbles jugadores. Y por el otro lado aquí Scar, que está intentando la vida, porque como mencionamos, no solamente es que sea el último que queda representante de su región, sino que es el único. Y de momento podría quedar eliminado y acompañar a Europa en este top 7 y 8. Hay que recordarle a todas las personas que están viendo que justamente el equipo que pierda en este enfrentamiento tendrá que decir adiós a la competencia y salir en el top 7 8. Sí, tienen que tener mucho cuidado para poder seguir hacia adelante. Ahí está, va. Seguir avanzando con sus flechas. Pero pues mejor es en BR. No tengo ni idea. No conozco nada del ámbito de Battle Royale. Por la baja la consigue como si nada. Buen inicio de ronda, casi perfecto. Hamster que aniquila a mi hijo. Bliosera que responde, se lleva la primera, saca la pistolita. Se va a encontrar a Hamster de frente y Hamster ya sabemos. 2-1 a favor de Scars. Muchacho, 7 bajas a su nombre. Lo vimos en el pasado. Latam ha pasado. Volviendo a ver. Es muy a tener en 2, cuenta, ¿no? muy de tenerle respeto. Le da el 2-1 a su equipo. ¿Cuántos equipos de Latam ha pasado? Solamente Skate y Inco, ¿no? Este chico sí, Inco brasileño. Ha hecho un extraordinario trabajo muchísimas veces metiéndose en complicaciones, es cierto, pero sacando resultados y además de eso las eliminaciones que terminan siendo fundamentales para que puedan llevarse algunos puntitos de momento. No pueden jugar con gatillos. A pesar de que están incorporados, no se puede jugar con eso. Llevárselo en serie con esto, pues bueno, tendrán la oportunidad. Ah, Influence, pero Influence ya mamó, ya perdió. Me sorprende que haya perdido, la verdad. Todo dependerá de quién se va primero con el sniper. De hecho, acaba de fallar el jugador de Scar, entonces debería ser una situación un poco más tranquila de momento. Hay que recordar que Scar justamente está 2-1 en el marcador. Es cierto que eso termina hasta que llegue a la ronda 7. Y además de eso, hay que recordar a todos, usted lo puede ver en pantalla. Skate de momento ganó su primer mapa en Hardpoint. Como ya lo mencionó Gil, no lo observamos, no pudimos verlo de inicio a fin, pero al menos sabemos que lo ganó Skate. Sí, es así, es eso. No, busca huevos. De conocimiento de momento ahí Río. Recibiendo un poquito de daño, pero logra engañar a la muerte 4 contra 3. La bomba en manos de Lims. Mikes está en el spawn enemigo, se encuentra Papsera y lo aniquila de manera rápida con esa Krieg 6, con esa Krieg 6. Río que busca su siguiente baja, no se dio cuenta que están detrás suyo, ya los escuchó, se da la media vuelta, pero era demasiado tarde. Le estaban lloviendo enemigos de todos lados y había poco que hacer en esa situación. Termina muriendo y esto es 3 contra 2, 35 segundos restantes. Recordemos que este mapa es complicado la ofensiva. Realmente el poder plantar la bomba y es por eso que hemos visto tantos problemas, tantas trabas para que Skate logre plantar la bomba y ahora con Leosin llevándose esa baja pues 1 contra 3 muchachos. Ya, ahora sí tienen que estar cómodos, 3 contra 1, una granada perfecta que no va a hacer nada porque le dio hit nomás. Que caiga al suelo, antes de que haga su labor, Leosin está con gatillos porque no se puede, son reglas papi, no se puede con emulador ni gatillos ni nada, solamente táctil, móvil. Señores, esta partida está que arde. ¿Es que nos vayamos hasta, no sé, una sexta ronda, o sea, empates de los dos? No me sorprendería. Yo no sé qué tiene la TAM en este torneo con buscar y destruir, pero le encanta
le encanta que sean en extremos cerradas. Hemos tenido a Skate y hemos tenido a Inco con un 6-2 y vaya la que les cuesta la séptima, ¿eh? Y si me lo preguntas, por favor, mi corazón aguanta tanto, ¿eh? O sea, Sí. que le bajen por ahí a las emociones. Llevamos ya unas cuantas horitas. Comenzamos a las 8, ¿verdad, mi estimado Gil? Entonces, ya llevamos un par de horas, de hecho, en estos momentos, de vivir las emociones con todos ustedes. Y espero que sigan aquí con nosotros disfrutando de esta transmisión. Muchísimas gracias a las más de 1000 personas que hay conectadas con nosotros y por ahí a todos los creadores de contenido. Y eso Lucasín para mí. Número 3, y esto va 3-2. Favor, el equipo de LATAM. Así es, más de 1000 Hola, personas Jesen. en la transmisión oficial, más las miles que nos acompañan con sus creadores favoritos. Por ahí ya hemos visto a Titi Girl, hemos visto a Héctor, al buen Rey Tamalero, a El Bene incluso, y a todos aquí. Vaya francazo. Capaki también, por supuesto. Doble para Papsera. Aquí estoy hablando de los creadores, pero vaya jugador profesional que tenemos enfrente, mijo, que acaba de aniquilar a Río. Estaba hablando de la manera pausada que tenía de jugar Skate y ahora cambian drásticamente el ritmo para eliminar a 3 rivales, únicamente perdiendo a uno de sus compañeros. Y no solo eso, también han plantado la bomba. Fanta, que recibe muchísimo daño. Este cambio de ritmo es uno de esos que no se espera para nada un equipo como Scars. Y están sangrando muchísimo por ello. Sí, no, como lo comentas, es importante eso. Están sangrando literalmente y de momento 4-2. Ojalá, solo ojalá y de todo corazón, mi estimado Gil, que por favor en estos momentos LATAM clasifique a 2, por lo menos del top del 1 al 6. Eso... Déjame decirte que ya sería algo bastante fantástico y espectacular para nuestra región, porque quiere decir que si hay 6 equipos ya que pueden ganar el premio, 1/3 de los equipos que están para pelear por el país, por ser el mejor equipo del mundo, son de LATAM, y eso es muy bueno. En general yo creo que todo América es un nivel brutal, ¿eh? Tenemos... quedan 6 o 7 equipos y más de la mitad son de América, de Norteamérica y de Ahora quedó mudo, espera, estaban publicando una cosita. Un segundo. Hemos visto hasta ahora en este torneo. Vaya disparo de Mihawk. Recordemos lo de ayer. Mihawk quiere ser el dios de los clutches. Una vez más, vamos a ver si lo consigue. Recibe muchísimo daño, pero logra esconderse. Le puede lanzar una granada. Tienes que tener cuidado, Mihawk. Te van a llover. Tribe perdió, pero no quedó eliminado, hermano. Pero Río lo hizo de la va igualado. Me perdí 2 rondas. Fue perfectamente cocinada para que enfrente de su... Lucasín a Tectonic, híjole, está complicada. Tectonic tiene un nivelazo con esa kilo, pero yo soy fan de Lucasín más que todo, hermanito. Pero me está gustando mucho la manera de jugar de Skate. El mejor del mundo actual. Como lo mencionas, yo creo que es importante. Eso se verá en la final, te digo, Pero actual el que ha destacado en partidas, obviamente, es Lucasín, papá. Hermoso bebé Rey, el de los tamales. Por ahí apareció también Tete, un saludito para ti, todo tu chat, de verdad muchas gracias a los que están aquí con nosotros, un besito y un abrazo fuerte. De momento 4-2, Skate tiene toda la ventaja, por favor, no trolearse. Va por esa quinta ronda. Quinta ronda, señores. No ha dado problemas, 5-3 de momento, otra vez Skate está... Luminosity Gaming contra Wall se viene, así es. Este mapa número 2. Tenemos que esperar que la pasen. Solamente que tenemos más posibilidades de que LATAM se quede como el campeón del mundo. ¿Y sabes qué me gusta aún más? Que con esa tercera ronda de Scars ya eliminamos directamente la maldición del 6-2. Yo lo dije hace unos momentos porque le ha pasado a ambos equipos latinoamericanos y al menos en esta ocasión no va a ser una posibilidad con este 5-3. El equipo de que tengo 7000 puntos, dice. Su ronda defensiva. Versus quién, pero Tribe contra Wolves, el mejor equipo de China. Ronda número 9 que es de suma importancia. Tienen que tener Star Omega ha pasado, tiene que enfrentarse ahora contra Inco Gaming, hermano. De hecho no está avanzando demasiado. Son ellos también los encargados de plantar la bomba y de momento no lo están pensando. De momento siguen formulando. Lucasín habla poco español, pero sí entiende un poquito. Baja antes de tomar una decisión final y es una carnada la cual no está mordiendo el equipo de Skate. Ese anzuelo sigue libre, sigue suelto, pero Skate son muy inteligentes. Saben que ellos son los que están más cerca de la victoria y que sus rivales son los que tienen que hacer la primera jugada o de no hacerlo así, se los va a terminar comiendo el tiempo. No, claro, y como lo mencionas, eso es fundamental e importantísimo. Al final, buscar siempre las eliminaciones y intentar sacar. Y Leoncín con doble, Entre Leoncín, Mija, Papsera y toda esta gente. Bueno, acaba de demostrar que Wolves es el mejor equipo de China porque Q9 ya está eliminado, hermanito. Ahora mismo acaban de tropezar con una piedra gigantesca, ¿no? Porque ya está. Mi video del arma más horny de COD Mobile.
sentado tranquilamente. A ver, checaré. No, espérate, ¿qué está haciendo este chico que termina por hacer eliminaciones? 1 contra 2, ojo. ¿Alguien lo puede eliminar ya? Y que tengamos la ronda 6 a nuestro Es que tiene una granada y un arma, ¿qué está pasando? Está bulladísimo, No, ese hombre es una leyenda, Sí, este tipo tiene demasiadas manos. Alguien que por favor me explique qué está sucediendo. Ya por el tiempo la caga. La realidad es que el tiempo, como bien dije, se los iba a terminar comiendo y esto lo obliga directamente a plantar la bomba y a decirle a Skate prácticamente dónde está. La bomba va a ser plantada, Mick que va a cambiar de posición rápidamente en una posición donde además puede escuchar lo que ocurre en la bomba, está esperando a encontrarse a los rivales, ya vio uno a la distancia, le va a empezar a disparar. El Papsera. Rápido y contundente pa' tu casa, claro que sí. 6-3. Todo bien, caro, bien, hermano. Esa bomba a manos de Mihawk. Punto de mapa, y ahí lo dejamos. Es un puntito de mapa. Ya estamos a nada. O sea, ahora sí. Solamente una partida, o sea, esta ronda la gana Skate 2-0 a favor de Skate, hermanito. Tocaría partida modo control y si ya mama y si gana Skate el modo control, pues Scars, otro equipo eliminado el día de hoy. ¿Qué honor tenemos aquí nosotros en este Pero se van con cuántos miles de dólares. Uy, no se lo vio. De los tamales, ¿no? O sea, 2 ganadores de los premios de la comunidad y ahora mismo Mija acaba de hacer una eliminación más. Esto ya. 4 para 1. Vamos, Skate. GG's. 7-3, gracias por no hacernos sufrir. GG's. Gracias de verdad por no irnos a ese 6-6 y estar sufriendo cada ronda con las uñas, arrancándonos el cabello, porque en esos momentos lo que más queríamos los puntos ahí van. Era que lograran sacar su puntos para Skate. Su partida número 2. Lo cierto es que no ha terminado esto, Gil, todavía hay que ganar un mapa más, pero por lo menos vas en buen camino y además de se viene, gente, Wolves contra Luminosity. Esta partida va a estar de locos, papá. Wolves, ¿no? Sí. El que gane el BO5 pasa a las semifinales. ¿Qué tengo que desactivar para caminar estratégicamente? El sprintar siempre y colocar la sensibilidad entre 60 y 70 por allí. Pon la pared y déjame que inicie, que tiene un inicio esta mierda, aguántame pues. Si esto no inicia. This is the guy that shows up. There's a reason that he was the Western MVP for Tribe Gaming last year, and he is a very much to be feared player on the map. And now, not just him, everyone else in his team actually goes and picks up. And from the video a while ago, Envy being their IGL, just making sure that everyone's going to be in order, just wagging his finger right there, just in case everything's going to be out of order. That's definitely going to be impressive. But take a look at who's going to be impressive as well. Wolves, on the other hand, gave us one of the biggest shockers in the tournament so far, bringing down Tribe Gaming in the elimination bracket. Yeah, they ruined this all North American battle here that was supposed to happen, but what's supposed to happen is what happened. Wolves take it down. They outlast by 2 rounds, right? 7-5 on the S&D. What she got? Firing range. Tenemos a Sai, a Nian, el mejor jugar con sniper. Hoy se parece a un amigo de la escuela, Vinicio. Twitch 20 de 10, gracias hermano, señor Ego. Thank you. Hola Víctor. Parece pandillero, dice. Y no visto Yes, que parece vagabundo, un chance, loco. Hola Yair. They've got quite a conglomeration of players. You're absolutely right. Hola Yuji. It's just unmatched right now for when it comes to bringing down one of the best teams to actually. No sé más qué pasó con Jesús, porque no está jugando. To actually win this competition, but obviously they are something special. And now it's not just them. One player that I actually kind of thought of was Peg, is doing a really good job at anchoring down everything for his team. Yeah, again, Nian is usually top in the lobby, but Peg has come up with very crucial streaks. Usually it's like 3 people on a site, and he's the one that has to clear it on out, wait for the rest of his team to come in. He'll get all 3 or get 2, damage 1 and gets the assist. BTS contra quién? Contra crucial retakes on Hardpoint. Luminosity Gaming. Esto. El que gane 3 a algo avanza a las semifinales para el día de mañana. No sé si ya juega en semifinales, no sé. Puede que sí. ¿Cuándo quedó el de Tribe? Tribe perdió contra Wolves 2-3 y Tribe le eliminó ahorita a Stamina. Bueno, déjame utilizar la página, posiblemente ahí salga.
Ahí está. Tribe eliminó 3-0. Y Tribe se tendrán que enfrentar contra Omega Smart, perdón, Omega Sport o Inco Gaming. Eso dependerá del partido de acá arriba. Si Omega le gana a Inco, Inco se enfrentaría contra Tribe, el partido más esperado de todo el año, creo. Y si Inco le gana a Omega, Omega contra Tribe, que también va a ser tremendo partido. Y acá pues Skate va ganando 2-0 a Scars y se enfrentaría contra Luminosity o Wolves, contra los que pierdan aquí. Es que me suena Smart TV, weón, Omega Smart. Pongan el opening. Aquí no, 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 no. 我们 CDM 的 S4， 然后一路挺过来到了世界赛。如果我拿到了这笔奖金，我会为我回家升个舱，飞机升个舱。我觉得如果我们真的，ya saben, hay que ponerle esto aquí para que se inspiren. 我认为就是如果我们有幸Hay que poner ese opening para que se ponga mamadísimo, joven. Well, King and the Wolves have already proven something here as they've taken down Tribe, the #1 seed, who's looked pretty damn good. Now they got to do it again. Stylistically, though, Luminosity a little different than Tribe. Todo. Eso, papá. Eso. Mejor sniper. Oh, no son japoneses, estos son chinos. Japoneses son Scars. Dante el Oscuro Chir X10. Gracias. Porque Code es el que en sus campeonatos mundiales incluye lo que es esto de los loser brackets. No sé si esto también incluía con los sistemas de PCs, o sea, para el Code Bowl o otros eventos de Call of Duty de consola de PC. No sé si también incluyen el loser brackets, pero la eliminación sí la adaptaron y los modos de juegos también, con la eliminación rusa y los modos de juegos que antes no eran así, antes eran nomás Hardpoint, Dominio y Search and Destroy, ahora es Hardpoint, Search and Destroy y culminado con Control. To go with the belief that Wolves need to show the same kind of presence that they did versus Tribe, particularly in the hard point. Yeah, the word adaptability. Qué pedo entro y XD. Y el mejor timing. Todo COD tiene eso. No sé porque no expecté otros eventos de Call of Duty. Pero aparece Dark Life. Ya, hay que esperar, Ok. Vamos a apostar por el partido de Luminosity por su gol porque está nada de empezar. Mientras acá ya empieza el partido de Skate contra Scars. Aquí ya no pondré predicción porque el otro va a estar más buenardo del otro. Guara, ¿tú sabes por qué Lucas de Wolves no está jugando? No tengo ni idea, hermano. Menor edad, ¿qué sabré yo, hermano? Ni idea. Creo que es porque es menor. Él tiene 17, creo. Ok, mucho suerte ahí para Scars. Bueno, Scars y para Skate. Vamos a ver quién gana. Skate está una partida nomás de ganar. Y acá ya empieza la partida de Luminosity contra Wolves. A ver qué equipo pasa a la semifinal. Vamos a pasar la apuesta de puntos. Y mucha suerte para todos. La perdí. Starting off at least on the favorite side for the time being, well, it doesn't really matter because it is Summit at the end of the day and everybody's overextending through the middle of the map, so spawns will el equipo que le ganó a Tribe o a lot of time to be fighting over here and you can see what Wolves are trying to do so far. Get themselves top. El equipo que le da pelea a Tribe. Ya está la play, Apuesten. Ponlo en español. Amigo, no sé, pero no. Me gusta más el inglés porque sale más tiempo real. No tengo nada más que decirle al respecto. Llevan al menos de momento no, están transmitiendo, una ventaja de... Están transmitiendo la Skate, no quiero esa. Yo quiero verla acá. For Peg, but Wolves still empty from being able to fully contest. Every single time that I see the R9 no chalk and I get just immediate flashbacks of war. El lure con garra cuerpo a cuerpo. Porque tiene ventaja del primer punto. Ojito con solo, va con la escopeta con el R90. Get behind enemy lines. P2 is about to pop on over and spawns a flip. Yeah, great numbers, great zone of control here for Wolves. Comes the backside of 3 straight eliminations. Tiene pelea, Tiene pelea el solo con Nian. Also quick from the backside, but LG prime position, ready to go in for the break attack. Peg shut down, only able to go one. Neon also low, will also drop in with that LG. Pretty darn successful on this break. It's not easy when you're thinking about Wolves had top class
Che, buena, King. Buena, Sai. Ese dron está bot, hermano. Si vas está bot. Racha de 5, Racha de 5 el Sai. Aquí lo mataron tristemente. Es que no es que le entiendan. Lo único que dicen, oh, qué buena kill EP, buena rotación, ahora tienen que rotar. Qué buena racha de tal jugador. Es lo mismo que el español. Es lo normal. Esta posición detrás del tractor va a coger lo que es el spawn. Buena boomfight que se acaba de hacer. Muy buena puntería de parte del jugador King. Buen tiro de cadera en este momento. Solo que le pone más garganta nada más. Es lo mismo, es la misma mierda. Ok, Luminosity te gana el spawn atrás, está mal, está mal. Man para Wolves. Algún día igualaré a mi Dios Parker. No descansaré hasta igualar y ser igual que Parga, muchachos. Esa es mi meta de streamer. Ah, la escopeta le falló ahí. Toca Wolves, es mejor rotar en este momento. Y a los casters le pagan un buen dinero por castear esto de ley. Le pongo unos 1000 o más de 1000 tal vez. Shut down as Wolves will anchor up the spawns and start to set a little bit of a forward play in and around our final hard point. Ok, Wolves domina otro punto, me parece muy bien. Me parece good cómo están dominando. El P, oye, hay dos con escopeta, ¿no? Trying to get this north lane under control. I mean, these stairs, nasty head glitch, but no sé, Name va con el Puri. O le robó la escopeta solo nomás. Ese gran jugador como War, Apple, Aramis y Unique. Algún día. Los mejores de Ecuador. Bueno, a mí no me pongas ahí. Mete al Apple. Sí, el Apple fue en su tiempo uno de los mejores jugadores de rock. Pero sí mete a Unique y a Aramis. Esos vergas son un huevo. Ok, yo opino que Nian se cambie porque apenas lleva 7 bajas con escopeta. Y el King se está complicando. Apenas lleva 6, loco. Y lleva Switchblade. Mira, el fallo de caderita. First set, they have 2 streaks, they have 2 operators as well. Definitely in the driver's seat, I would say so. Have to stabilize here if your Wolves could get out of here. Aparca los millones de daño y los oye tú dices. Pero son partidas, por favor, no son humilladas, por favor. Yo le puedo ganar a Parca me puede ganar y no son humilladas. Dani me gana a mí, yo le gano a Dani, ambos unos videos, no son humilladas, son contenido, papuchos. Que se lo tomen a pecho, ya es cuestión de los creadores de contenido ya. Double-edged sword here for Wolves. Wolves color amarillo. Luminosity pack, va roto, va roto. ¿Eso qué significa? El que pierda aquí se enfrentaría contra Skate. Yo le gané a Parque, soy una mierda jugando. Hijo de puta. Opportunity to jump on in as a collective, and oh boy, will they. 3 straight kills come through. Pred Missile called in for LG, but is there going to be follow-up solo off the Purifier, able to take down one, and he is single-handed. Tranca, cuando acabe la cham sacaré 17 videos de las clases de armas. Still have that top class control though when you're looking at it for the Wolves. But you need to turn this power position into generating some time. Here comes Bando. Hay que ponerle inspiración a los chinos, papá. Inspiración. Con esa poquita de música verás cómo miran el next point. Mira. Ya entraron al puntito. Miran los últimos 20 segundos.
King finds some pretty solid value out of the claw. Fleur already on rotation to New. He's actually taken down, so Wolves may No, no todavía. the tide of what's happening on the minimap, but Hola, Karen. say that while she picks up a clean kill over through Jens. No, no tengo video porque no conozco nada. Bueno, sí conozco, pero no tengo las redes de todos y no sé si compartan las armas de ellos. Coño. For this initial setup as well. Wolves coming in towards this. They actually have two operators, and it looks like Peg's going to go ahead and pull out the claw, see if they can get some. No sé si es el mismo Envy, Guillerme. No tengo ni idea si será el mismo Envy que yo sepa que yo sé que es. Play off the flanks though. Zai from inside the gondola itself gets one, but really nothing you can do to follow up after that, and has Washi takes down a claw. Another double comes in, and the lead once again starts to grow and grow up to nearly 100-point gap here for LG. Claw being expended here for Washi, and has two streaks to use. Ban also has. Entró Wolves, entró a huevo. 194 to 103. Wolves have broken on in out of desperation. They need to stabilize here for the scrap time and then also win the rotation over towards New. But the close spawns for Luminosity might just be too much to handle. Yeah, you have to spawn trap here a bit if you're Wolves. Don't let anyone through the lines. Number 3 in yellow side. He's Triple. Triple. Ah, no, doble. Ahí sí triple. El Banet, amigo, 32 bajas lleva. And with that, the lead will stay right around the 100-point gap. And numbers persist for LG on rotation. Can they find a way to clean things up and maybe just put this first map away quickly? Wolves, one more spawn in. Have to deal with this hit from Luminosity to try to extend the map a little longer. You see number 5 on the Se map pez con escopeta, huevón. spawned out, so got gifted a little bit of a pinch, but he's only going to be able to find one. Solo turns around for the trade, also pulls out the Purifier. It's going to get gross inside here. Buena aquí, loco, lo llevaron ahí. Around the corner, going to be able to find it. Peg now on 5. Well done. Sí, las cámaras están mal. Por ejemplo, ese ahí creo que es solo, ¿no? That this LG team has shown so far in these close quarter battles. Clean kills though from Wolves. LG, the last sizable hit at the moment is coming from the front. Snowpath largely locked down. The band gets in with the claw for a triple. One more on the outside, shut down. Can Wolves continue to fight for this scrap? 20 seconds to battle. Sí, Luminosity era UD. Ya no es UD, pero era UD. Also put to rest, and with that, Wolves look good for the scrap time. We'll be able to soak up the scrap time. That's going to put them just within 50. Claro, y televisores LG. 90 you saw just a few moments ago. It's got to be said. Peg is trying their heart out just to be able to try to carry Wolves across the finish line. He has 43 eliminations to his name. Uncharacteristically, Niana only has 17. Got to have it here. Going in towards the third set of hard points, 213, 160. On the back, Ching gets one, but doesn't expect that to be behind the PCs. Peg, nothing from the R9 there. LG with numbers as the hard point opens up. Neon trying to force something, but gets turned away. Peg, I mean, how about it? Another claw. This is like his 4th so far in this game. This could be used out nicely to try to clear some of these tight corners off. Not able to find any LG members though, and well, they're here. A 20 puntos de ganar. And that might just be the last hit. As Wolves are straggling out of spawn, trying to force their way forward, but LG denying at every point of contact. 244 and counting on up. It's just not looking too good. Band is set up inside of the hard point itself, just spraying through the doors, and that'll do it. 250 to 160 in favor of Luminosity. And, you know, I mean, as good as they really did play that, I do have to point out that Wolves... Qué joto con mid. Y tocó, ni modo. Omega es el único invicto, no ha perdido una ronda, puro 3-0. Ah, no me he percatado eso ahí, A ver. Okay. No, ha ganado. Aquí perdió una ronda, 3-1 contra Skate. Skate will take a 3-0 over Scars. 250-154 standoff hard. La carga se ganó 3-0. Y ganó 3-0 otra vez contra New York Subliners. Sí, pero acá sí ganó 3-1 ahorita. Le ganó una ronda a Skate. Entiendo por qué perdió Tribe. A ver, estuve leyendo una teoría. No sé si sea real o fake, pero leí una teoría de que perdieron a propósito para que los brackets se le hagan más easy. No sé, es una teoría, no estoy afirmando ni negando nada. Es lo que me han contado por aquí uno que otro seguidor. Dice que los detalles no son pendejos, han hecho esto ya en la Mobile Mayhem para tener unos brackets más easy. Porque recuerden que si tú pierdes partidas y estás en el apartado de loser, vas a enfrentarte contra puros perdedores. Pim pam, pim pam, pim pam. Aquí se enfrentaría contra Omega o Inco. Y pasaría aquí contra otro. Y de aquí tienes brackets de perdedores hasta llegar a la gran final. O sea, vamos a tener
una persona que va, o sea, un equipo, perdón, que va a estar en la gran final contra otro equipo que viene perdiendo en los brackets y va a estar en la gran final. Se trabó el stream, Guara. Tú debes ser. Tú Celsi. Tú el jiputero. Por eso no lleva nada. Oye, tiene Inco contra Omega Smart. ¡Oh! Ese va a estar buenísimo, loco. Ese va a estar... Inco va invicto. O sea, no ha perdido, por ende... No le han bajado a brackets, pero sí ha perdido rondas. A ver, 3-0 aquí contra Scars. Ah, está Inco para acá arriba. 3-0. Ah, sí, Wolves le ganó la ronda 3-1. Pero va igual que Omega Smart. Va es mamadísimo. Cierra Prey. Ah, verdad. Ok, la mayoría votó por Wolves. Está la misma cantidad de puntos, pero ganó Luminosity. Es un huevo de puntos, ¿no? 24.000 puntos para 20 huevones. Y Mateo Culpable es uno de ellos. Y vamos con la otra predict. Search and Destroy. Luminosity contra Wolves. Oh. Ahí está, voten quién anda el BD. La partida de Try Wall además son chiquillayas. Nah, ni tanto. Y ya tenía tú también en el stream. ¿Qué es esa madre? Quiero ser. Es un meme que, o sea, es un meme, un tipo de video cortito que la gente lo canjea en Twitch por puntos. Todavía, señor Ego, no lo sé si ponerlo aquí con los puntos del canal de Twitch o ponerlo con el bot Rix. Yaaa is not here to guard him on the exit as of yet. And Wash is going to take the long route through Cemetery. Ooh, this timing could be everything. Washy, corner, quick snipe, oh mother. 1v1. Washi se lleva uno, hermano. Ojito que Nine también es mega sniper. Ay, pero lo ven, no lo ven. No lo ven. Teammate may have given him the call. Washy, right back through mid now. 17 seconds, shotgun out. A la verga. And look at Washy popping off at the kill cam. Why not? GG's. It's a great clutch. Well done from Washy. Again, quick scope, spots to the shorty. No alcanza a votar, todavía pueden, creo. Ah, no, no pueden. Was able to win that first round just when it was starting to look super bleak. I mean, look, Washy was able to get that first blood, but even beyond that, middle of the map tussle started favoring Wolves. But in that 1v2 situation, just to isolate yourself, not even being in a tradable situation from your teammate, something that Wolves need to clean up. Oigan, pero este aquí en pantalla que está bajo mío no es Washi, ¿no? Este solo, ¿no? Now to the quick plant. Drops off it because Solo makes himself known. And a big double for LG as they deny the plant. Just comes down to can they clean up the kills beyond this. So far so good. Solo good read. And now it's down to another 1v2, but this time King's the one that has to. ¿Qué pasó, Jesus? Nade over the top, not going to be able to connect. You have so much time to try to do this, and Solo, Envy, stacked up on top of each other. King almost got behind. He's able to find the first. Now Envy for the slide. Uno contra uno. Ay, el King, esa doble, papá. 1v2s for each team. What about a little finesse there? Stuck in that interior archway, says, I could use this, no worries. ¿Qué pasó con Tribe? Está en la fase de loser brackets y le ganó Wolves. Clutch up from both sides, as you mentioned. But I will say there is a very dictated pace here that Wolves are just letting LG walk in first, using their nades to their advantage, and how good are they? Tags back and forth. Blur takes himself out of the picture, leading to essentially another advantage now for Wolves, but Washington. Blur se autosuicida. King quickly, backside over through A, sure. That will work out as well. And as Envy responds to the kill of his own, we go to another 1v1 very rapidly. Not too sure what happened to Blur throughout this round, but yeah, strap yourselves in. This is pretty much slum. Sí, podemos decir que están jugando contra otro Tribe. Ok, 1v1. Envy contra King.
But Envy on the other side just giving up the space. Creo que es semidueño, co-owner. I wonder if he's actually seen the bomb down here just outside bricks. Doesn't seem to have an idea of it. Re-clears over towards A as King very familiarly comes back. No agarra la bomba, Claro, para no llamar la atención del enemigo. He will not get the chance to clutch up. A ver si esto le puede resultar bien o no. He's following in Envy's footsteps, but this is a very quiet game of tag. You would almost feel like there are jelly beans on the floor, and King is just tracking them down. Takes the wrong turn though. Oh, and the timing for this. Oh, he's seen him. Envy trying to go for the reach out. Nah, huevón, le gana el Envy. También tiene head glitch. And Luminosity will go up by a round. Game of clutches so far. Sí, se autosuicida, así le digo yo. This is kind of what we expect in a certain way about Soft Surge. It's just ceremoniously so. It's just nades over the top from both teams. Who gets the connections? And so far, because LG sí, el Omega me llama mucho la atención contra Enco. Va a estar buenísimo. Force of most of the damage thus far. This time, trophies keep them safe. Everything comes to a bit of a cool. And Peg will realize I do not have the ability to make that aggressive play forward like he had in previous rounds. LG has a great setup. Even more so now that the sniper rifle for Wolves is off the table. King has picked it up, but es un calor de mierda, Topper, en serio. Oh, Peg. Ojo el pisito. Uy, esa doble de P. Slides right into the spray from Peg, so that's 2, but is it going to be enough? Pero nada, King con 3, hermanito. Bomb down, Blur watching avidly, scope. Hay público, sí. Cualquiera que tenga visa. Excuse me? Oh, cualquiera que tenga visa podía ir, hermano. Y pagar la entrada, que creo que valía $25 por los 3 días, pero está guapo, ¿no? Oh, we know, because the X-ray, Envy, lying prone just on the other side of the statue. King is going to slide over towards the bomb. Surely there has to be an audio cue. You have to have heard something if you're Envy. The nade over the top doesn't fully get to where it's intended to, and King just on the opposite no lo ve el side Envy, from weón. Does he predict that Envy's been laying prone here, though? No lo vio, huevón, no lo vio. And now he's split between both LG defenders. With a look at the A site, this is going to be confusion for both teams. Just comes down to who sees who first. The plant's going to Washington no le escucha muy god. Because the distance between them. And now they'll start to quickly Ojo. realize that Washington. Ya se libran ya. Very Ya, GG's. anticlimactic finish. Turns, finds the snipe. LG up 3-1. That was the most insane game of cat and mouse. When When a cat doesn't know a mouse is even there. Yeah. What just happened over by Fountain with Envy. Okay, so 2 rounds in a row, and yeah. Escuché una especie de ovación, no sé cómo que de ovación. Ah, de la gente, claro. Oh. Especially on COD Mobile. Use utility, see what you can get with it, and just try to immediately find those eliminations. But I mean, you got to tip it. I mean, Wolves kind of slowed down the pace of that round. Luminosity more than obliged. Interesting play this time through. How about this aggressive hit through the A site coming out of LG's defense? Band finds first blood. Solo's also through, but denied instantly as Wolves get the trades they need. Over the jump wall goes King, stays safe from Washi. Oh, nearly finds him through the cutout. Not going to work out. Long range shot will also land. And after all is said and done, LG will hold the numbers, but they've lost control of the B site. And Peg is going to take away further space. Great prediction from Envy. Well done indeed. That's the bomb carrier. Hijo de puta, el T-Back, hermano. ¿Cómo le hacen? Down now to Neon. 1v3 with no chance of collecting the bomb. No, absolutely not. You see both Blur and Envy. ¿Por qué hacen eso disparar al piso? Es un típico tipo de toxicidad. Just emptying a little bit more of that magazine at the end of that final elimination. Conocido como T-Back. Bueno, T-Back es cuando te la agachas. Algo así. Y cuando tienes el cuerpo muerto en el piso y le disparas todavía, que a pesar de estar mimido, se llama body shotting. Y cumiada, Cumiada, 4 veo. ¿Algo pasó? Ok, hubo un error o algo. Yeah, and you know, the interesting thing about it is I felt like Wolves had a really good idea as far as what LG was trying to do early on the defense. Lots of great opening nades coming out of them. Finding damage. Dice que 6 está lagging, dice 6 lagging. Lagging. Hay uno que tiene error de conexión lagueado. Antes del cambio de bando. No lo puedo creer, o sea, está haciendo esta partida muy fácil. La verdad, Luminosity, increíblemente fácil lo que estamos viendo en estos momentos, como parece que están en un arranque. Los vemos tranquilos, sin sudar, ve esas risas.
Y hay que recordarlo, están a punto de clasificar a una fase importantísima del Mundial ganando miles de dólares. Y ellos parece que están en un arranque, un momento en el que van 4-1, pero hay que recordar que esto podría ser una paliza absoluta. Ahí va a empezar Inco Gaming. Nos vemos relajarse un poco y ahora sí comenzamos con esta sexta. Tenemos claro... Ahí sí, esperaba el caster español que nos dé alguna información de qué ha pasado. Peg is able to finally capitalize on the eliminations, but once more, these opening exchanges are fine for LG. Now a 2v2. 2v1. Finish it. Ay, se lo comieron 2 contra 1, queda el Sai nomás. Yeah. It's gonna have to clear all the way through the cemetery. The thing about it is, like, Washi's been in this position towards A every round. Yep. So if the communication is good, Sai should know that. You know that's not an option. And this is not a fun peek here. Especially if Washi comes right back over to check. Yeah. Yep. I mean, the moment that Washi recognizes 5-1, qué cumiada, hermano. You can hold blue and you can just check over towards the scrapyard and just throw a quick jump chow through the middle of the map, and hey, you might be able to find some information off of it. Destroy the objective. 13 eliminations for Envy, casual stuff. Yeah. 8 for Washi. Porque lo hace en inglés, va más adelante y se escucha mejor en los... El sonido del game. En el español tiene muy bajo. King follows up with a trade, but it's not enough. Once more, after the opening first blood battle, it's all LG. Qué culiada, hermano. 9 contra 4, 9 contra 2. Take out the first, as this would be a technical 1v3. ¿Quiero semen? ¿Qué onda, Darens, hermano? ¿Cómo estás? That much more difficult for Nian, who has a sniper. And you know who's alive on the opposite side here now, and it's Washi. He's going to be watching that very long peek. Oh, se la dio. Half to just Aquí regresó. win the sniper battle. I wish I had deeper analysis for you, but that's literally it. Hit your shots. Just be better. We'll find Washi trusting the quickscope. Sees him. No, how about it? Okay. A la verga, Nian. Now it's down to finding where Banda's gone. That's a nade over the top. That, I'm not sure where that came from, but 10 seconds. This is a very greedy wrap. Band's going to realize no one home. Pistol out. Buena, Vanet. 6-1, muchachos. Se ríen nomás. Están bastante asegurados, están confiadísimos. Good old search and destroy prowess. You play the clock, you check it. All safety as you have the opportunity to go up 2-0 in the series here. El Leme lleva 13 kills, huevón. Y el Blur apenas lleva una, loco. Envito stuck in cemeteries. I will capitalize with a double. Keeps things within realm of possibility for Wolves, but even still in these first 30 seconds, it's LG on top of the trades. But King sliding forward will tie us up at 2. When Washi's alive on the map, you got to feel some sort of pressure for both King and Nian. Bomb going down here. And it's going to be quickly checked over by King, but the timing's not going to be favorable to find an exit. He has to poke through this position at blue. Solo in the corner. King gets the first. Solo will reveal his position. Tries to swap it back. Bomb's been toggled. Solo feels like he has to check this. Ay, se confió el Solo, se confió. This plant is for him. Opa. Up for blue. Neon trying to come quickly, and he gets the pistol. Con pistolilla. Wolves alive. Head's just barely above water here for Wolves, but it required one at that. Revisa ahí mensajes. Tú eres el que dijiste que me vas a mandar mensaje por Instagram, ¿no? Que ayer como anduve ocupado con lo de Samsung, hoy con la Champs, mañana también ando ocupado con la Champs. Va a estar pelado, va a estar pelado. Job's not done yet. You're still down by 4. The layering of the nades coming through. Wolves, I believe, do get Try Gaming vs Tribe LG. Estaría genial, un clásico de Norteamérica. Y sí, puede ser la verdad. Pero literalmente la final está entre Inco, Tribe y Luminosity Gaming. Can't count these two out though. Bomb. Igual, sequímonos. ¿Qué pasa de Washi, loco? 2v4 and so much time. Como estamos a nada de ver perder a Wolves con, bueno, una ronda más que sería lo que es en el modo control.
Se enfrentaría nuevamente, si es que no me equivoco. Ah, ok, no se enfrenta contra Tribe. No, me equivoco. No se enfrenta contra Tribe otra vez Wolves. Se enfrentaría contra Skate, creo yo. Porque Wolves todavía tiene probabilidad. Tiene el repechaje todavía en el uso de brackets. Ojo. Ojo a la música que dio poderes. Que la música le dio poderes. Vamos, que la música le dan poderes, muchachos. Esa granada tremenda, lluvia de granadas, casi muere ahí Peje y el Sai con esas granaditas. So another early numbers advantage and full map control goes the way of the defenders. Bricks control B zone. And take a look at it. Shing's positioning is going to deal with anybody trying to push out from blue. That player would be solo. What the barrel? Bien, Nine, perfecto. Opa, el Nine, hermano, está rotísimo. 5 contra 2. Ese Nine es una verga, Sniper. Oh, el Peg. Hola. No se enfrentan Wolves contra Tribe. Se enfrenta contra Skate. Sí que pierde, claro. Funciona la música. Pollín está orgulloso de sus chicos, claro. Si lo abandonaron al pollito el otro. Longer lines of sight that LG like to play. And the thing is, they're not just avoiding these nades, they're still getting forward. I mean, this play right here that you see at the bottom of your minimap, Wolves are taking over A. Bueno, si es que ganan dos en ese bracket, si se enfrentarán, eso sí, obvio. LG have no idea that this is happening. It would take a hero shot from Washi. He's the only one watching the backside. And as LG make their move, they're kind of getting into the ¿Qué pasó, Emi? Con miedo. King and Neon are sniping and they're both finding value. ¿Qué pasó, King y Neon? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? All of LG into these very narrow choke points. 4 rounds in a row for Wolves. Just a very slight adaptation, and we have to put an asterisk on it too, because seeing double sniper on a map like Slums it's welcome. Yeah. But it's not always seen. Yeah, it's not very common for sure. I think NYSLM was trying to pull that same set play off. Neon again, first blood. Peg has gotten into bricks, and this Wolves defense has come to play, brother. Even got Zai, who's pushed really far forward. He just got a really good look at Cemetery. No one's home. So again, Wolves, now it's just about trust. Can you believe that your setup is flawless? Because now that you got another kill through mid, there's no reason to move. Just play 1-for-1 corners and win the round, send us to OT. Yep. Don't chow this man. As I found a kill in 2 rounds, but still. He's feeling himself. Well, then again, all of LG are. This is about to be a very isolated and solo play for Washi. Would feel like so much to clear through blue, but might just double on back to go join their teammates while always checking their back. Players are getting frisky here. For Wolves, they're almost feeling a bit anxious to maybe try to finish off Ese spot no me lo sabía, You could literally just sit here for the next minute. It's all on the onus of LG. How do you break back through this? A couple of nades are still available. ¿Qué pasó? No, que muy rushers. Maybe a chance to clear space and then try to capitalize on pushing through it, but even that, it would be desperate in nature. 30 seconds has exhausted since the last pin has dropped. And the challenge comes through. The Peg that much better, but the trade might not matter too much. Just play. This is exactly what you need to do. Play 1-for-1 positions. Play for trades. Should be a very y Sai conectado, weón. Algo pasó. Apareció Sai conectado, papá. Algo pasó ahí. 6-6 OT has ensued. Se le fue el internet al Sai, loco. Match will pause. It gives us some time to talk about it, especially what had transpired. 6-6 a los 8. Started Allen that during that 4-round stint of pulling out the second sniper, but once they started to recognize that LG were not getting incredibly or overly aggressive through the middle of the map, they recognized that they could just hold those longer lines of sight. And it's as you were saying right there, as antsy as they were getting towards the end of that 4v2. Se cagaron. ¿Qué pasó? They were very quick to recognize that they just have to hold these lines of sight, play in tradable positions of one another, and they have Luminosi's number. Okay, here we go. Into OT. Wolves on the offense. Ok, Sai conectado. Sai sigue con problemas de internet, por lo que como pueden ver. Aparece el lado izquierdo conectado cada ratito.
Sí, Sai aparece conectado a cada rato. Me imagino que van a repetirla. O algo. Play for trades, deny space, and it's working out, at least for now. Well, one sniper so far, and that's in the hands of Neon. Who's first blood, though? That's Washi on the opposite side to Jing. This is looking like a page out of Wolves' books defensively. I mean, Luminosity, again, they have mid-map coverage. They have a player on bricks. There's no reason to overextend here. Yeah, you have to hope that Wolves have some utility left. Smoke out through statue fan. Good read on the King on the jump up. Crossfire set up over towards Cemetery. Blur. Here's a lot of shots near him, but how about the play from Peg? He just walks forward to Bricks. Vamos, 3 contra 1. A very key attacking round right here. Washi for the 1v3. First move, sees Zai. Not quite able to land the shot. And now things become very frantic. Crossfire set up, Zai confirms the information. Neon just tapping away from statue. Washi would have to hit the shot of his life on the Neon if you were to have a shot at this. 22 seconds on the clock, time to go. Shot needs to land. He's gotten around the back, but this is all being watched. 15 seconds, have to go quickly. Neon's heard it, but no, the quick snipe will land. Oh. 7-6. 7-6. Gonna get the quick scope, quick swap. Sácale video, puede ser, loco. La remontada que no se esperaba el GTV. Los televisores LG. Fuera Team Wolves. Aquí no tengo una preferencia, por ende. Pero me gusta ver las remontadas épicas. Washi looking for a scope through mid-map. Solo overwhelmed over through blue. And the defense for Wolves once again provide as they get. Saben que mi máximo apoyo está para Inco Gaming. Pero vamos, chinitos de mierda. ¿Qué pasó, Emi? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Eso. Ríansele. ¿Qué pasó? Not bad at all. Wolves showcasing exactly what that region has really made a name for themselves on, and that's search and destroy. But Wolves has been struggling with that game mode all week long, specifically in the groups. No, que muy tibaje, ¿no? Earlier today in that map 2 standoff versus Tribe, but adapt, recognize, and overcome your enemy's tendencies was the name of the game for Wolves, and they absolutely aced that. 100%. Hey, we talked about it at the top of the season. Con esos puntitos. Series layout. It would have been fine to drop the summit hardpoint in the scheme of things. Oigan. Gerson Hernández ha donado 25 estrellitas para Gracias, Gerson. El karma JA. ¿Cuál karma, papi? Esto ganaron gracias a mí. Te lo dije, funcionó. Funcionó a Wii. Te lo dije. Ok, ganó Wolves y amigo, buenazos puntos que se llevan. 26.000 puntos, loco. Ok, pasamos aquí una pausa. Ay no, ¿qué pasó? Retrocede un poquito, a ver. Parece que está viendo Kinko contra Mega Smart, ¿no? ¿No? Parece que ya ha empezado ya. Ok, todavía no empieza entonces. Inco contra Omega Smart todavía no empieza. Muy rushera, haciendo tibaja, haciendo mamadas. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? Quiero ver a Inco, perro, dice. Según yo estaba jugando Inco versus Smart Omega. Pero no, al parecer ha sido error mío. Ajá. Ja, ja, ja. El pendejo. No, fue Skate contra Scar, que ya le ganó 3-0 como dijimos. Estamos esperando mientras. Rica remontada, demasiado hermosa, hermanito. ¿Qué significa el número 2 al lado de mi nombre? Ah, era por la votación. Si votaste por 1, por el 2.
bodies until the map is over. Oh, good shot. You know what? I actually totally forgot that happened. I'm not gonna lie. Ya saben, gente, los que andan por YouTube, gente, se agradecería que dejen ese follow por Twitch. Recuerden que por acá vamos a estar streameando de ahora en adelante acá por Twitch, por la plataforma moradita. Vamos, vamos, vamos. Este es mi último mes en Facebook Gaming y en Trovo. Ya no voy a streamear en esas plataformas, ahora solamente en Twitch, twitch.tv/Waracot. El Nian y el King se mamaron y el Peg también, loco. Qué buenas partidas. Gracias, Honcho, hermano. Cox y Arca. No, a ver, para la comunidad que pregunta, ¿vas a seguir haciendo streams sobre YouTube? Ya no. Me ha creado un canal secundario para hacer streams que se llama War Alive. Estuvimos a nada de los 1000 suscriptores. Pero opté por la opción de Twitch. Y como en un mes ya tenemos casi el partner, no permiten hacer el restreaming con el partner de Twitch a otras plataformas. Solamente lo permiten, creo que para TikTok. Y si queremos en algún futuro algún contrato con Twitch, hay que seguir sus normas. Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí, sacamos algo. Hace poco puedes tener contrato en Twitch y streamers en otros lados, a menos que sea contrato de exclusividad. Desde hace poco puedes tener contrato en Twitch. ¿Cómo? No entiendo por qué. Puedes tener contrato en Twitch y streamear en otros lados. En lo general es contrato de exclusividad, es lo jodido. Por lo general a nadie le permite. La única plataforma que te permiten hacer streaming es TikTok nada más. Pero desconozco algún contrato con restreaming. Ok. Inco Gaming contra Omega Smart. Vamos a poner predicción. Definitely seen worse. Kendi, Rage, right there to meet the pace. I mean, Kendi is 7-2 for crying out loud. 29v20 though. Ok, voten, tienen un minuto para votar. Go, 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 go. A ver quién gana. Vamos, go Inco, go Inco. Vamos, Inco Gaming. Lucas, sí. Este es tu mapa. Y claro que sí. Ya lleva 10 kills el hijo de puta. ¿No se puede streamear de Smart TV a Twitch? Great stuff coming out of Inco. The lead there is the scrap time likely also a near guarantee at this point. Kendi a little caught down towards Inco amarillos, oyo. La predicción, chequen arriba que sale un mensajito. ¿Quién gana el Hardpoint? Ahí tienen para votar. Se permite streamar otra plataforma con contrato. Opa, no sabía. Bueno, igual el Trovo no le va a retomar ni cagando, weón, el Trovo. A no ser que quieran contrato con exclusividad, porque si no, chao. A Trovo sí no lo retoma ni cagando. Si es que permiten contrato con o sea, que no sea exclusivo, pues a Facebook, entre Twitch y Facebook, si estamos entre Twitch y Facebook, digo. Vamos, Lucasín, puto Dios. Así es, desde fase 3 hemos apoyado a Inco. Quitamos un poco el delay para ir más actualizado. Igual está complicado, 50-70. Carlos, hago solamente sorteos. Si logras ganar uno, pues felicidades, hermanito. 2 seconds worth of scrap time for some reason, and that allows Inco to just go over towards P4 and get set up. Look, you're going to take a look at this. I can already call it. You're going to have a pretty dead even kill-death ratio across the board, but these kills on rotation have been so convincing for Inco. No son votaciones, Gerson, son predicciones de puntos. Que aquí en Twitch tú ganas puntos del canal y tú puedes apostarlas. Apuestas, mejor dicho. Apuestas contra tal y ya estás. Everyone's coming in one by one. Whoopi's trying to force something with the Purifier. Fortunate to still be alive. Lives will trade. Gracias, Víctor, hermano, gracias. Will continue to persist around the hill for the last 30 seconds, but just as soon as the Roto tries to come through, once again, it's Inco
Sí, puede ver ese video y mi reacción de la remontada del OID de Inco. Perdón, de Wolves a Tribe. Pero 18 kills for Lucas and 16 for Noel and Crozen. And the OBJ and frag out players of Rafa and Dan are just right behind him. And this is an unbelievable display from the Brazilians. Inco, a convincing and dominant lead at the moment. Smart Omega needs to start showing some signs of life right here because it almost looks like they all queued up for an individual game. I have yet to see a double chow really anywhere. Streaks in the back pocket for Inco. You have one operator on the board for Rage, and you would almost feel like you have to actually get inside the hard point before that actually becomes more potent, but eso deja en la cámara con mi Dios que yo estoy feliz. with the SKS, finding angles, finding timings with said SKS, and getting some help from Carson along the way. Gracias, señor Ego, papi, gracias. Thank you. No one has a solution yet. Rage may have offered at least some idea. Able to get a shutdown, but largely it's kind of a moot point. Inco still have numbers. They're still soaking up time. I mean, peel the skin back on my forehead right now because this is a shocker. Inco making Smart Omega look silly at the moment. Yeah, they really are. I mean, what started off just looking very, very good. You know, Omega playing their team all the way back at the beginning of the first set of hard points. Inco has just been running rampant, and it's as easy and fundamental as just playing around Lucas. ¿Qué pasó con Wolves? Le remontó una tremenda partida a Tribe Gaming y aquí Inco está ganando. Oye, Shaim, ¿qué pasó? Carlos, yo juego en el iPhone 11. I mean, it's just flawless timing on these break attempts from Inco. Picking apart at the outsides, hitting everything together. It's working out beautifully. And all of a sudden, Smart Omega find themselves almost spawn trapped again. Damn with the Purifier. Shutting down the front door. Pred Missile called in, just packing a punch right now. 150 to 88, and no signs of slowing down or Inco. Nope, not whatsoever. Not with this pace that is currently being set. And remember that this is on Bravo if you want to continue to watch this ever so blistering pace that the Brazilians of Inco Gaming are currently putting onto what is currently green is only in the elimination or in the championship bracket. Ok, me la están cambiando de la nada. That Inco team is hitting a little different today. Yeah, they are. Wow. Definitely seen worse. Look, we're not Me van a cambiar el partido de Luminosity contra Wolves. The way they're playing the map is... Ok, mientras ellos cambian, aquí déjame seguir aquí la cumiada. Hostile Predator missile inbound. We've taken the lead. Hardpoint is ours. De chill. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Capture the objective. ¿Me das un saludo? Claro que sí. No solo la M2 en verdad, no. Hola, Vane. ¿Qué pasó con Tribe? Perdió contra Wolves, está en los brackets y ahora creo que ya le ganó, no sé si ya le ganó a... ¿Contra quién era que estaba jugando? Ahí me olvidé. Ah, no. Va 1-1 contra... No recuerdo contra quién está jugando los brackets. Ojito que me voy a tratar de remontar, Be advised, hostile Predator missile inbound. ...38 bajas a punta de SKS. Es que incluso es una verga jugando. Digo, el Lucasinho es una verga jugando, loco. No me la juego, papi. No me la juego. Tiraco de cadera. Atrás de Ledam. Lucasinho acostadito ahí. Velo, está acostadito Lucasinho.
Qué hermoso, ven. Entran al mismo tiempo, papá. Pero ojo con ese Kuma que puede ser parte de Omega, Ojito. Igual por vaina de kills están bastante igualados. Lucasín me da una Lucasín. Trepadito allá. Top rojo. Qué grande, mi Dios. Ok, ya empezó la partida de Luminosity contra Wolves. Ya también la estaremos viendo ahorita. La escena este final que está algo cerrado, de 50 puntos de diferencia. Sí, Activision le da una cuenta con todo desbloqueado. Con todo desbloqueado. Ya tuvimos una junta con los mods y los rehabilitamos para que no sean tóxicos. Si eres tóxico, un mod, directamente. Directamente un mod. Como no decimos puedo ser tóxica. Vamos, no me mundo. Tranquilo, desde enero otro level. $40 puntos nada más, ya tiene dominado el otro punto Vinco. Ay, buena stun. Ay, se lo comió. 30 puntitos de diferencia nada más. Muchos ojos que están a 20 puntos de diferencia entre ellos. Y a 30 puntos de ganar Inco. ¡Oh, y un tirito se lo quedó Noel! ¡Qué buena! Ay, verga, todos juntos. Igual el Kendi, el Raji, Risky. Whoopi, ahí todos llevan muy igualados, Lucasín 53 kills, hijo de puta. Vamos. Buena. 20 puntos nada más. 20 puntitos. Punto. Go punto. Eso para parkour, ¿escuchaste clarito? GG, papis. Vamos, Vinco, precioso. GG's, hermanitos. Lucasín 57 kills, amigos, que Lucasín va a ser el MVP de la fase 5 sí o sí, huevón. Mira eso. 57-33. Bueno, cerramos acá, abrimos acá. Ah, van 1-1, ojo. El Banet. Van 1-1, pero este aquí va a ser el 2-1 sí o sí para Luminosity. Banet de esa racha, huevón. Que te coja, pues sí, así me dejo, loco. No pondré predict, ya va avanzado 2-1. Que tiene ventaja Luminosity. ¿Hay un FK? Ok, algo pasó, van a repetir partida.
Si es que viene FK, manito. So we'll see. Ooh, 2-1 tally though, and well, I'll say, Band has just absolutely put everyone on notice. But you know what's interesting about that, Alan, is that when we were actually casting over the Luminosity stamina game, that was actually something that was quite prevalent in all of the respawns. Was that like, I feel like the Band was just like the unsung hero, just just dropping big time numbers, but just wasn't making the flashiest of plays, right? Sure. That said, when you have a guy like Van playing chilling this. who's consistently making those type of plays, I don't want to face these guys. Like, it's absolutely terrifying. And I believe we actually have a full-on clip here from Band's little stint of what just transpired. I mean, he just laid waste to the entirety of Grandma's house. Ah, ¿la repitieron otra vez? Next level. Ah, no, son los highlights de la segunda ronda. Band from start to finish. And the thing about it is, Hola, Capitán Gato, hermano, ¿cómo estás? from Band, look how his team has freed him up. And everyone's so focused over Presenten bandidas. so they don't get pushed to Grandma's. Band has essentially just gone rogue on this side of the map by himself. I mean, you see the Wolves are looking for him, but because LG keeps No, Wolves está en Omega, no está en Wolves. through mid, it's allowed Band just to put out Mira, el bane de Chi, el spawn track que les hizo, huevón, el bane. Off the reload too, goodness. It was even more crazy that Jing even wanted to rechow that in the first place. He was about a bullet, half a bullet even. And then just coming back over, dropping down from Grandma's peak like that is just absurd for a 9 spree. I mean, Band just damn near looking untouchable as he was going through the entirety of that. Aquí ya empezó el BD de Inco Gaming contra Omega Smart. Collateral, chavanzó. El Whoopi se acaba de entrar un collateral. Enemy has dropped the bomb. Bomb spotted. ¿Predi? Sí. En esta aquí sí podemos colocar prediction, muchachos. ¿Quién gana el BD? Si Inco o Omega Smart. Ahí está, 1 minuto para votar. Ojito, el grupo es una bestia, sniper, hermano. Mucho ojo, 3 contra 5. Lucasín se lleva el Candy. Ojo con esto. Leo, gracias por los 10 bits. X10. Ah, es que como estaba viendo a Wolves, pensé que había puesto Vamos Whoopi por eso, pero no. Whoopi está en Omega Smart. Bueno, aquí está en este momento. Viste una coca bien fría, eres gay. Y no, la verdad, ya le perdí el gusto a la coca. Lo siento. Y ahora me sabe lo que me sabía más pequeño. Me sabe a agua con azúcar. Ok. Está más en la acá también, así que mejor lo vamos acá. Está 2-0. Mucho ojo que lleva a favor de Omega. Really benefited to be able to find this elimination, but the trade of an angle actually comes through Inco, maintaining numbers. The only play for Omega's retake would have to be from the front. Injure for 1, risky. Tagged up, has to back away. 4v2, 15 seconds to play. As Indra drops, Noel! Rafa forcing... No se murió, loco, qué chucha. And Inco on the board. Francia campeón, papi, ¿cómo van a apoyar a Francia? Todos somos habla hispana, Latinoamérica, no son como el huevo. Apoyamos a Argentina, loco. Hace 7 años que no tomo coca. Oh. Tiene 300 de vida. High ground play fully on. Idra misses the opening snipe, has to run. Gets out of there, keeps his life. But it is on Smart Omega to have to respond to this very calculated play for Inco. Taking over the high ground. Luke is in. First blood on the rage. That was just underneath the jump up windows. And Rafa, this is a great little back play over through B. If they could find Kendi through Lambo, this would provide the entire map for them to use essentially. Claro, daño en los pies. 5 contra 3. Igual en 2 a 2, muchachos. 5 contra 2. 5 contra 1. But yes, KS just a little bit better. Whoopi, desperate. No, not going to get there.
A mí, invítenme a unos tacos, loco, eso sí quiero comer alguna vez. Tacos mexicanos, lo que más he tenido ganas. Veo videos, pero acá en Ecuador no veo que vendan tacos, loco. Acá el taco en Ecuador lo venden como un burrito. No encuentro tacos como los que de carnita así con jugosito, con la tortillita así dobladita y con limoncito. Acá no venden eso. Quiero probar unos tacos así, pero tacos mexicanos, pero tacos mexicanos en serio. Well, think about what that's done to the mental of Omega. Yeah. You lose all your high ground play, you feel like you have to reinforce it. And now Inko say, well, does that leave you a little bit light over here at the A defense? So far, it seems to be yes. Cierre y vuelve a ver el stream a ver si se arregla. Hoping to find a response. Also, two defenders for Omega could try to cut this through mid. Whoopi only gets the first though, and now with these eliminations, Inko can turn their focus back. Parece también es latino, me refiero por el tema de habla hispana. Very well dissected, and these are quick reactions from Inko. Love to see it. Yeah, they really are. Just communication at an all-time high, wherever these players are located at. Big flank play coming through here from Rage. What's the timing gonna look like? Lucasen, Crozen, not opting to plan here over at A, and well, Rage is just gonna nip at some ankles, and that's going to force both Lucasen and Crozen just to hang out in the wine cellar. Oh, but look at this. Inko are saying, you wanna come chalice? Bring it on. Now try to track back, but Rage. Does he go left or does he go right? He goes up. Okay. Has he heard Crozen down low by chance? Seems to have an idea for it. Ay, buena Lucasín, papá. And Inko will benefit with the numbers. Yo soy más de los sudaderos y de tripa, dice. 400 viewers en YouTube. Gracias, gente de YouTube. Gracias. Para los que estén por YouTube y nos quieran apoyar acá por la plataforma morada por Twitch, se agradecería bastante. Recuerden que por acá hacemos streams todos los días. Hacemos sorteos de pases de batallas y a ver si después de esta partida lanzamos otro sorteito, ¿va? A ver qué tal. Lucasín, amigos, es main con todo. Krieg 6, Sniper, SKS. Whoopi up top says I've got it. No worries. 4v4 situation. Bomb still deciding on which direction to go. Oh, tough gunfight. What is that? Hello? Indra. Maybe the shot of his life. Definitely the shot of the tournament so far. May have just saved a round. Could be the turning page. That Noel Lucasen versus the 4 of Smart Omega. Leox-Chir X10 Suadero o vodka sonriendo con ojos de corazón. ¿Cuál es la diferencia entre sudaderos? ¿A qué es? ¿Carne sudada o qué mierda es eso? Bien, 3 en pantalla, 3 contra 2. No, 3 contra 3. Keep an eye on Rage. He's clearing out water and trying to get behind a maybe eventual plan at B, but risky. He takes a look and gets punished for it. And Inko continued to no son mi continente, dice. Rage. Oh, he sees Ojito. ¿Ese spot? Included the player trying to challenge. That's Lucasen down. Corre, Raje, corre. With the threat of Rage nearby, and Idra says maybe I could trap them right here, but he's missed the timing. Inko have already gotten back to halls. Maybe missed the timing to deny the B plant, but again, carne sudada. No se llaman carne sudada. De lo mismo, sudadero. Over towards the A bomb site where they know that it's probably a lot more safer. They had no idea. Esa granada pegaba, Keep in mind you, but has now doubled up with Rage for the retake. 2 contra 2. Looks like one's going to go into 10. The other's going to stay close by. And Dad's barrel is just barely staying concealed. Idra up top falls down. Dad finishes off the elimination. Noel can get information on where the other is. Rage, lots of damage, no kill. Has to go hard here. Sees one, I assume, through 10. Down goes Dad for the prone. Shot doesn't matter. Buena, Noel. 4-2. Bien. Ah, suadero, no sudadero. ¿Qué mierda es suadero? El M16 nos meten el competi. Leí mal. Suadero, pero ¿qué es suadero? Heavy nade play, but those are all really deep. Inko through mid, looking to set up a bit of crossfire. Omega have survived through it and are trying to get the bomb forward as well. Quick adjustment. Idra's going to watch the flank. Bomb still not committing yet. And Inko have a pretty good wrap on this. Nade doesn't quite get there, though. That would have been a helpful one. Lucasen still able to collect one elimination, but Noel's nade could have maybe turned the tides convincingly. This is still doable for Smart Omega's offense. Even down in numbers, you have to be cognizant of where some of these players are located at. Irra, gracias por seguirme en Instagram.
an absolute Monkey annoying head Luffy glitch, but you can't see anybody 1739 underneath that chip staircase. It's by time X200. each rage able to combine for two. Oh, Monkey, gracias por los bits. ¿Tienes dislexia? Sí. I'll say. Tried to force a gunfight for some timing, not going to work out, but Crows it. May have just given the advantage that Inco needs to put this to 5. Ariana también me subió con una historia bien bonita, la patrona. But won't get a second chance. Very wise from Inco just to play their current angles. Gracias, mi amor, gracias. Bonitas palabras. 5-2, 5-2. Es la parte que está ante el culo y la pija del toro. El ano. El sobre es el matambre, tipo hervido con salsa, dice. ¿Ya no juega Tribe? Sí. La carne y grasa entre la costilla y la piel de res. Entre la costilla y la piel. Costilla y piel, pues la carne, pues no, la carne tiene que ser. You hit him with the we're just better strat. Run down mid. Oh, dude. These guys are playing at a different level right now. No exits. Everything feels contested. Nada bueno por aquí no me digas así. Omega's in here like, is this a 5v7? 2 contra 5. Ay, de Ken la tienen peladísima, hermanos. So the long range, it's gonna be the short range. It's every single range you have to be worried about. Kennedy, Idra. No, no sabrá hasta probarlo. Algún día en México, gente. Algún día. Ya verán War on Max. Ya que Activision se ponga pila y que me invite, papá. All the way back in the driveway to Lambo. And that is just not really good when you're thinking about how much Idra does have to clear by themselves. But the way that Inco have played, knowing they have numbers advantage, just hold the line. You don't have to really give up anything. Qué agresividad, ¿no? You do still have Idra forward. If he catches some timing, oh, ¿lo viste? ¿No lo vio? Maybe there's a chance to collect two. Shots come out. Kendi caught and eliminated. Hydra contra el mundo. And how many flawless or near flawless rounds of Inco have? I feel like out of the last 5 they won in a row, maybe 3 or 4 have been like 4v1, 5v1 finishes. Yep. It's clean. It's just really good discipline. Oye, gracias para Monkey y Luffy, muchísimas gracias por los bits, hermano, Oh. Ahí está Lucasin. ¡Vamos! 6-2. Search and destroy to lose, it feels like. Why? Their communication at an all-time high. The being in a tradable position, that much better. And just the overall collapse on whatever play that they are recognizing Omega throwing at them. Puse el clip de Quiero 6 en mi estado y mi mamá me dio una madriza. Dile que es de chill. Dile, mamá, ¿acaso no ves los dedos de Guara? Así están. Vamos, Lucasin y Rafa Noel, Daddy Crossing. Son la mera verga. 5 contra 2. 5 contra 1. GG's. Qué culiada, qué grande, cómo los amo, la concha de su madre, en serio. Eso, puteales, Lucasin, demuéstrales quién manda. Métete de la SKC por el culo, dale, tú puedes, papá. Eso. Feels like forever ago, just sitting here talking about just how, LATAM, you came in through last year, you really played a surprise upset in 2021. Ok, vamos por los puntitos. What were you going to look like on the international scale? Okay, Thursday was cool, it was great. La predicción, votaron. Oye, 13.000 puntos contra 11.000. Qué buenos puntos, qué buenos puntos. Yeah, they're making a really strong case. Only have dropped the map. And that was the Wolves. And I think it was a 3-2 control. Like, it could have gone either way if I remember right. La final de estuvo más peleada. Y tranquilo, que recién vamos a entrar a cuartos de semifinales. Ahora sí te dejo apostar, Goncho. ¿Qué hiciste? ¿Cerraste? ¿Volviste a ver el stream? El Risk Kendi aquí mamaron, Only undefeated team. They didn't even drop a single map through their group stage. And, say what you will about losing one map earlier. This Inco team is just built different. And, Omega got a taste
of what Latin America wants to do from Skate earlier today. Right. Inco junto a los Luminosity Tribe son claros a mi parecer. Yo también, loco. Voy por esas tres, pero ojalá que gane Tribe Gaming, hermano. Genis Bautista ha donado 50 estrellitas patuano. Quienes quedan con vida. Gracias por las estrellitas, Genis. A ver, te explico. Es el patrón de Sol, hermano. Muchísimas gracias por las estrellas también y por los bits de ayer. ¿Quiénes quedan, hermanito? Stamina eliminado, Scars eliminado. Tribe Gaming tienen que enfrentarse contra Inco, contra Omega. En este caso, Inco Gaming lleva 2-0, así que posiblemente se enfrente contra Omega y Sports. Y Skate se va a enfrentar contra Wolves o Luminosity, que por ahora van 1-1, que les remontó, recuerden, los chinos les remontaron el BID de una manera increíble. No tenemos más información que pasó porque recuerden que se les tuvieron problemas de internet, así es que nos quedamos en el partido control que todavía no lo hemos visto todavía. Hay que ver el partido de control entre ellos. Y el perdedor entre Wolves y Luminosity se enfrentarían contra Skate. Y el perdedor entre Inco y Omega se enfrentaría contra Tribe otra vez. Papi, Team Inco Gaming. Voy a muerte apoyando lo que hacen, papi. Brasileños, Inco Gaming y Skate. Equipos latinoamericanos, pero son de habla portuguesa. Es Inco este de aquí y Mondongo y Skate este de acá. No hay Goliath esta vez, así que no va a poder cantarse de Goliath. Ok, mira. Mientras tanto, mientras hay una pausa, vamos a lanzar otro sorteo de más. Yo creo que es el momento perfecto para lanzar otro sorteito. Vamos a esperar la pausa, que vean que la pausa son 5 minutos. Así que voy a darle 5 minutos para que todos ustedes puedan participar para el sorteo de 420 coins de más. Ok, voy a darle... Uy, está un poquito lagueado. Voy a darle a clear. Y ahora sí, todos los que comenten más uno van a estar dentro del sorteo. Solamente tienen que comentar más uno. Voy a darles chance de 5 minutos. Mientras aprovecho y dejo la musiquita, ¿no? De aquí. Que está chula. Sí, puede ser. Q9 me quedó eliminado. Así es, el día de ayer. ¿Cómo has comido charqui, plato gourmet? No he comido una comida mexicana. Mafia. No creo que sea mafia, pero... tipo, sí son problemas de la organización ahí. Porque no son... problemas de meses por Wi-Fi, son por la reacción de arma más horny del COD Mobile. 50 estrellitas patuano. Muchos se quejaron de los Mis. ¿Crees que Haiga Mafia High? A ver, para el +1, para la gente que está comentando por YouTube, gente, es por Twitch. Solo tienen que dejar el +1 nada más. +1 y su nombre y su usuario aquí será registrado. Como pueden ver, Aix, Alberto, Alefetres, Alej, Alex, Alkemis, Andy. En orden alfabético de la A a la Z van a ser ingresados sus nombres. Vean, Beto, Carrie, Car, Miguel, Diego... todos ellos. Denle chance de 5 minutos para que puedan comentar. No vale por YouTube. ¿Por qué? Porque es un bot que funciona enlazado con la cuenta de Twitch. Nada más. Gracias, Genis, por los 50. Y no creo que haya más. No son problemas de... problemas de ahí. Sí, son los ex-WD. Quedé como pendejo, dice. Ya saben que nos estamos pasando de plataforma, así que... por eso vamos a tener... prioridad aquí. Aquí tenemos el último ganador, que fue Sis, que se llevó sus 420 code points, que sí estaba en el chat. Así que nada, ahí le dejo 5 minutos. No. Genis Bautista ha donado 50 estrellitas patuano. ¿Estás monitorizando por la azul o solo por la morada, bro? Venga, comer. Venga, vamos a comer. Repites.
A ver, alguien donó VIX, pero no sé quién fue. ¿Estás monetizado por azul o solo por la morada, bro? Morada. Morada más que todo. VIX, ¿quién fue? Ah, no, fueron estrellas entonces. Sí, fueron del Geni. Dale, ahí como ustedes ven ahí que el nombre tiembla. Cuando tiembla es porque uno nuevo se ha agregado. Y si quieren que lo busque, puedo buscar de manera alfabética, de la A a la Z, como les digo. Un ejemplo, vean W, solamente está Widow. Y si yo quiero participar para el sorteo de Wara, yo comento +1 y verán que mi nombre, o sea, WaraCode, va a estar aquí agregado. Nada más. Vean. Bajamos. Y ahí estoy, arriba de Widow, WaraCode, de manera alfabética. A los 5 minutos que acabe esto aquí, le damos, ¿ok? Que quedan 20 segundos ya, qué chucha, tan rápido. Pollota Guara, gracias, gracias. Gracias por sus halagos. ¿Guara se va a entregar algún día? No. Luis. Qué grande. Guara sin Guara, 314 viewers. Thank you. Están 1-1, gente, por favor, es por Twitch. Muchachos, no comenten por allá por YouTube porque no va a funcionar, muchachinos. Igual para la gente de Trovo. Es por Twitch, por Twitch. Quiero semen. Welcome back, everybody. I hold shift with Proper, and we're jumping into map number 3 of Inco Gaming and Smart Omega, the raid control. And so far, it has been all Inco Gaming, and it continues to be so. Are you actually kidding me? These guys are styling on Smart Omega. So SKS is a sniper in the hands of Crozen. Brother. That looks pretty fun, I'm not gonna lie. Kenny risky, yet to even get on the board. Whoopi has 1 kill, same with Idra. This is uncharacteristic to say the least, as Dad is currently on a 4 spree, has yet to even die. 25v13, Alan. The thing that's been really impressive that I really just want to take a moment to kind of highlight is how good. Voy. Estaba que los leía de ellos desde la cama. Ya lo leí. Perdón. Ok, ¿cuál es? Control Smart Omega contra Inco Gaming. Okidoki. Perdón por la demora. No somos predict. What do you say? I don't know. It's as close to flawless as you can possibly get. No respawns remaining. Dad lines up 2. Getting streaks of their own. He is on a 6 spree, Alan. Finally, someone gets a trade, but not before you're down to your last 3 lives. And with this next segment coming all the way. ¿Pero qué? Hago predicción y ya están culeando. 19-2. Inco Gaming have really defined themselves as a top tier team. Luis, mándame un puntito porfa al Instagram porque tengo varios mensajes en este momento y no sé cuál eres tú. Tienen que reenviarme por favor porque cheque aquí. Son mensajes de hoy día y son bastantes, así que no puedo verte o saber cuál es el tuyo, vea. Reenvíame un puntito por Instagram, porfa. Ya, ¿para qué vos? El pendejo. Ay, qué lindo video. A mí también me llegan notificaciones que Facebook lo estaba recomendando. Kevin, ahí vamos poquito a poco, hermano. Vamos poquito a poco.
Que comida igual, no hay que confiarse, no hay que confiarse. El Rafa ya con Brett. Vamos, 5 están que cumean, hermano. 27-17 en el spawn trap y todo haciendo cumeadas. Vamos, Lucasín. 15 bajitas. Puta, se la acabó, weón, qué mal. No vi el wallbang, hermano. Sí, ya. Cuando tengamos dinero, loco, nos jalamos a México, loco. A Mex. O Argentina. OMG es de Garena, hermano. Son el mejor equipo de Garena. Smart Omega. Digo, lo que deben pagar por Lucasín ahora. Imagínate Lucasín lo caro que debe ser como jugador. Es como comprar un jugador de fútbol, ¿no? Ves el tan bueno el MVP de la partida, del partido. Ahora, el precio de Lucasín, ¿cómo tienen que comentar ahora para que lo compre un equipo o una organización de eSport? ¡Qué locura! Pero no me la cambien. Un poquito de delay. ¿Cuál partida vamos a poner acá? Aquí mira, aquí ya inició el repechaje. Ahora sí, Wolves contra Luminosity Gaming. También ese partido va a estar buenísimo. Está un poquito retrasado, ¿no? Garena, Filipinas, Malasia, por ahí Crisis. Todos los jugadores aquí son filipinos. Por 2, nombre que no puedo leer. Ojito, 6-3. 3-5. Mucho ojo que pueden intentar hacer comeback. GG's, 4-0. GG's, qué culia le está metiendo. A ver, acá mientras acá, porque falta una sola ronda para que gane Inco Gaming. Este va a estar buenísimo, loco. El Nian va con sniper. Ojo con eso. Wolves setting up for attempt the retake. But it's all taking a little bit of time. King shut down. Okay, hold on a second. That's the second tick of progress lock. Peg's on a flank, but he's the only one that could possibly contest this. And it comes down to, does he even want to go in the first place? A little bit of a broken camera there. No chance, no how. Tied lives. Minute added to the clock. I remember that 3-10 start. Luminosity were reeling from behind. Now they added 60 seconds added on towards the board. They're 1 life behind. Streaks being called in by Ban. Have to get rid of number 3 in blue. That's Zai in the offensive spawn. Packed a little bit of a hurt, but LG deal with it and now continue on their way forward. Long range shots. Swashy. Regresó la guachita. Hola, guacha. Well done with the scope, and I think Solo realizes, whoa, don't want to necessarily make a jump peek right there. Still have to find a way to cross though, do LG. Está nada de ganar Inco, está nada de ganar Inco. Solo trying to get in. Forces his way forward, but he's by himself. No chance to get through with that hit. And as Washi is able to take down 2. Washi for the triple. And now LG some space to work with. Washi is going to be able to pull out a claw now. He's just wall banging these spots. You have to Vele ese Washi. Good luck, have fun, because Washi is just meeting you at the door. Go upstairs if you may. That second segment is Nah, ese Washi va rotísimo. Second one locked. The play coming out of Wolves trying to get around the flank. Ojito, 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 ojito. Last player left alive is Solo. Off the reload, Neon, Purifier, and the Pred missile takes it to a 3. A una kill, a una kill. Good for LG, but 27 seconds on the clock. Can Peg, who's been one of the hard carries for Wolves, find a way to be a hero? Here comes the channel. GG's para Luminosity, GG's. A ver acá cómo va. Ya está, ya tiene ganador, ya tiene nombre. ¿Te puedo simpiar un límite? No, no pasa nada, papi. Ya tiene nombre. Buena cal.
tampoco. No sé. O sea, puedo transferirme a esa cuenta, pero no puedo transferir desde esa cuenta a otras cuentas. Está como congelada. GG's. Ok, acaba directamente de bajar. Omega Sport se enfrentaría contra Tribe, huevón. ¿Ya ganó Luminosity todo el control? Ah, no, ahí está. Que marcaba 2-1. Ah, ya ganó el 2-1. No me había percatado, loco. A 3 kills de ganar el 2-1, Wolves. Ah, el diablo. No me percató eso ahí, loco. The thing about this LG team that's so exciting, and you got to keep in mind this is the first control that Wolves have lost so far this weekend, is that LG are pulling off a game plan that looks porque quedaron uno en la partida pasada, dice. well designed, and it's in effect. Haciendo mucho calor, normal. Presento un comentario atrás mío. Like the on-sniper rifle was really not a factor before we went to the reset. And then even afterwards, yeah, there were a couple of picks on crosses, but just never gave him a chance to really get it into the mix. It was the consistency just wasn't there, right? Because when we first claro, con esta partida aquí cuando la sacaron, habían quedado 2-1, creo, ¿no? Qué culiada de Inco. ¿Quién ganó? Ganó Luminosity Gaming a Wolves 2-1. El Washi se repone al final. El Washi fue de la partida, hermano. Sin Washi no ganaban eso. Y Inco contra Omega Smart ganó Inco 3-0. Así que falta una partida más que tenga que ganar Luminosity para mandar a loser brackets a Wolves. Pero Wolves puede remontar porque les ha dado unas partidazas increíbles. That's the 2-1 lead as far as the series is concerned. Could have honestly been a 3-0. But not go on a tangent, I'll say that much, of winning 7 rounds in a row. Yeah. But yeah, setting ourselves up for a Hacienda hard point. And I know that our entire narrative Cierra por ahí, no cerré ya. Has really been centered around just their perdón, me olvidé. Love for Hacienda 5% por Smart. We were talking slightly about this at the beginning of this series, Alan, that Hacienda Listo, is quite comfortable. They don't mind it, Luminosity. It kind of plays to their Ok, mientras esperamos, vamos a elegir el ganador una vez, ¿ok? Para las personas que comentaron +1, recuerden. Para los que no comentaron, pues, amigo, qué pena, se hace un buen chance. Amigos, suerte para todos. De la A a la Z, como les digo. Hay 219 personas en la lista. Todos los con D, todos los con A, todos los con C, con E, con C, con... Hay 3 Z que se repite. Con G, con H, hasta la Z, papá. Hasta la... Ay, que se me laga esta vaina. 221, amigos. Aumentaron 10 de la nada. Aumentaron 10 de la nada. Sí. El +1 es por Twitch Royce, por si quieren participar. ¡No! ¡Se bugueó el programa! Parece que se bugueó el programa porque me marcó esa ruedita de cargando. Ok, ahí está. Ahí retomo. 233. No. Ja, el pendejo. Bueno, el pendejo. Amigos, suerte para todos. Que gane el mejor, mamañemas. Recuerden, es por Twitch, no por YouTube. Gracias. Y hasta ahí queda. Vamos allá. Ahí está. Está un poquito trabado, Mucha gente. A ver. Dame sus nombres. 233 personas participando. Leo Cruz, veo a Jonathan por ahí, Daniel, Alex, Yair, Goncho, Néstor, Rubén DMC, 21. Rubén, tienes un plazo de 40 segundos para poder comentar y para elegirte como ganador. Vamos, Rubén, si no comentas en el plazo de los 40 segundos, este bichardo que está a mi derecha te va a comer. Tienes que comentar. Si no comentas dentro del plazo de 40 segundos,
Ahí está, comentó Rubén. Qué god. Hola, comentó. Listo, papá. Rubén DMC, a winner is me. Listo, papucho. Estamos PNG, pupa la imagen ahí. Rubén DMC21. Hermanito, pregunta el millón, ¿te lo quedas o lo resorteas? Pregunto por si acaso tú ya tengas el pase de batalla y quieras darle la oportunidad a otra personita que no tenga el pase. Pregunta el millón, respóndeme en el chat, por favor, Rubencito. Mientras inicie la next partida. Ah, que ya inició ya, ¿eh? ¿Qué inició? Que ya inició mientras tanto, papi. Responden por ahí, por favor, Rubén, mientras te iré leyendo. Me lo quedo, tío, no lo tengo. Ok, hermano Rubén, felicidades. Pase por favor los datos a Toffer. Voy a hacer predicción aquí rápidamente. Scarpoint. ¿Quién gana si LG o Wolves? Ahí está, tienen predicción, muchachos. Wolves looking to reinforce. They do have the spawns for now. Banned from the high ground though. Once again cutting down patio and it works out absolutely. Ahí tienen la predicción, gente, para hacer sus apuestas de puntos. Ya Toffer me acaba de mandar la cuenta Rubén DMC21. Porfa, Rubén, chequear bien el correo con contraseña de Activision, hermano. Las mayúsculas y minúsculas, todo correcto para no tener ningún problema al momento de recargarte, ¿va? Gracias. No, es Twitch, Kevin. Twitch. En Cuba tienes que estar Twitch. ¿Por qué no va a estar? ¿En qué tiene esta parca? En Guara ese papá. Él está en un dream. Sale millonario limpio. ¿Cómo agarra el sudores ahí? ¿Lo vieron? Así. Ok, gracias Rubén, hermano. Gracias por participar, Bebeto. Y felicidades por los 424 points. Completely empty on these break attempts have been Wolves in pretty much every single hard point. This has been a great start for LG. And again, it's that leader's advantage that you're talking about. You can absolutely benefit from all this ban for 3 in a row. Because of course he did. Van en una triple tremenda. Cuádruple, 5. Pulls out the claw, Hunter Killer Drone, why not? Send it through. Has more in front of him, but King will finally find the trade. Even Envy's going to call in a Pred missile just to take down one more player. It's just Parca su VPN. ¿Qué? No, es que no es Trovo, es Twitch. Twitch sí tiene que ver para Cuba, loco. Nearly gets all 3, just enough help from his teammates to make sure the scrap time once again is collected, but it feels like a mere footnote. El BD lo ganó Wolves. El control ganó Luminosity y ahora si Luminosity gana este hardpoint, Wolves vas a jugar nuevamente contra... No contra Tarek, contra Skate, creo, ¿no? Así es, Vicente. Hola, Jonah. Clean from Wolves on the follow-up gunfights that allow him to get on in and once again narrow in the gap. Envy shut down on rotation towards 2. Still plenty of time to fight for here, and Wolves are not giving up any second of it. Up to 90 points, just down 25. And the status of the map and the spawns is starting to also move a bit here. Bien, Wolves remonta la partida. Peg for another double. Washi down low. Able to Bien. for a small time. Peg on the way back in, trying to find more of this hardpoint time, and this is how Wolves. Me acabo de enterar que el dueño de Stalwart es un jeque árabe. Sí, porque Inco Gaming era una sociedad aparte, ahora es Inco Stalwart. ¿Qué es Stalwart? 28 points aside, whatever, who cares, numbers, but still the rotation is fully here. Look at Wolves now. They have successfully got themselves to the rotation first, but a 5-player flood in. From the water side, you have Solo pulling out the Purifier. It is just absolutely a blunder here inside the Lambo hardpoint, but still more players from Wolves trying to knock at the door. Yeah, I didn't see when it was used, but Wolves have in some form in the last... Me acabo de enterar quién ganaba final y cómo se juega mañana. Que se juega mañana. Ay, mierda. No, Walmart, Stalwart.
Stalwart, no Walmart, Stalwart. It's a trophy system that gets king. I mean, that's essentially a full-on quad feed. If the kill feed isn't big enough for him to fill it all the way up. And LG still in the hard point, still soaking up time. Band is way too big for one kill feed here in COD Mobile. I mean, 25 eliminations. Envy's trying to go tip for tap with him. He's at 25. Walmart es como un tutti, ¿no? Pero no humilde. O sí humilde. Como un tutti sería acá en Ecuador. Supermercados que están esparcidos por todos lados. O un aquí, o un tía. Their comeback potential and the ability for them to turn the tide of the game came off of the operators that they had from P4 going to P1. And without those being there, and now the status starting to lean once more towards the resources of Luminosity, it feels like hoy ya no jugó Jesús. way out of hand, way quick. Band's on another 5 spree. Un supermercado. It almost feels like every single time when they don't get the rotation immediately, Band's right there to answer before. Band's like leaning back at his chair too. He's just in. Put in recliner mode. Puta madre, esa kilo. Sit back, relax, smile. Peg drops. Nada, se precipitaron mucho los chinos esta ronda, Se precipitaron un huevo. Walmart es humilde aquí en México. Ah, ok, entonces está correcto lo que digo, es un tutti. Es un tutti. Aquí también el tutti es como que el supermercado más barato y que está por todos lados. Ah, y el T-Bag de Blur, weón. He's gonna run out of fuel eventually. You might as well use it for some fun. Why not? I suppose. But yeah, now Envy on a 5 spree. Blur letting them have it. 25 seconds are all ¿Qué dicen? Comeback. Luminosity. The Punchers take it past semifinals. Claro que sí, el Go apenas acabe la Champs. Estaré en contacto con todos ellos. O las personas que puedan pasarme las clases. Wolves finally got another operator to work with. It's Pegs. But Red missiles are earned. Still plenty of streaks. Still plenty of operators. It's just. Pues dijiste humildes, así que yo lo opto como barato, ¿no? Ya tiene juego más grande de MX. Snap it back forward, not done, but eventually turned aside. Fine, Envy's on the backside. That claw will be good for a triple, and that will likely mean the game. Nah, Luminosity, el Envy y el Banet 30 y 30 ambos, It's very much so still alive, finding eliminations, 11 seconds required. May just do it right here, right now. Pred missile called through. Sale el combate de nuevo. Forced to use anything they get as soon as they earn it. This would be comeback of the ages. 241, 113. Contest through. 2:40, 9 segundos nada más. Tiene muy complicada, gente. Sliding, finessing, trying to track down Peg, but caught off from behind, and Wolves will see another hard point. But at what cost? Everything. King's Eye got operators. You have to find the most value with these operators than you have in your entire life. You only have 5 seconds here to give. Well, Outband says, let's just do it right here, right now. Why don't we? Si hay Twitch en Cuba, loco. Me acaba de aparecer en Google a mí. Wolves still hanging around. Es Trobo que no hay en Cuba. Cyberpunk de nuevo. Cyberpunk es la serie esta, ¿no? Está buena, dice, ¿no? A 3 segundos de ganar. 2, 1. GG's para Luminosity, hermanos. Belvanet. Adiós. Bye bye. ¿Qué dice? Bye bye. Lloren, dice. Llora. Chale, ni modo. This is what we again have come to expect from Luminosity, specifically in the respawns, is that when they get rolling, it just feels like that they're at a 90-degree steep incline, just snowballing their way to victory, just operator usage, streak usage. Soy cuano, sí, no, sí, sé, pero cada uno me dicen que no. Teamwork. Other COD words, they are just so good at. Qué burlones, aguanta, que esa burlada les pegó la remontada de Sweden en un Search and Destroy, hermanito. As much fun as we can have with it, I don't think any of us would have came in today and said, yeah, the winner's semis were going to be the biggest blowouts of the day. Inco, a fast, quick, swift 3-0 versus Omega. Que el Envy, loco, y el Banet. Fuck, loco, las culiadas que les metieron. Yeah, absolutely. En Twitch, Fernando. It's just even more perplexing when you're thinking about it from stage 4, from Luminosity's perspective, right? Because they watched that match. They had to have been watching that match. Y ahí quito mi rostro, ven allí las cantidades de kills que se aventaron. And then Luminosity just show up and do that. Yeah. 40 and 24 for Envy, 40 and 32 for Ben. The heck? Diablo. Hard point time too.
Get a trade. Yeah, Mr. Do It All. 3-1. Wears many hats. Se refrescó la página. Ok. But he could wear many hats. Como Wolves acaba de perder contra Omega. Perdón, contra Luminosity. Fue el partido de mañana, loco. Semifinales. Inco Gaming contra Luminosity. Partidazo, papá. Uno de los mejores partidos mañana, maricón, te lo juro. Inco versus Luminosity Gaming. Dios. Ahora los lower brackets queda entre Wolves Skate y ahorita tiene que ser Tri versus Omega. Warriors versus Fake juegan mañana, gente, en la final. Que ya inició el partido de Tribe versus Omega. Bueno, predicción, muchachos, predicción. Tribe Gaming, Omega Sports. Ganó Luminosity. Iniciamos otra predicción. ¿Quién gana este Hardpoint? Si Tribe o Omega. Ahí está. Un minuto, gente, un minuto. Necesidad de burlarse. Al fin y al cabo, no es que tipo tenga necesidad, pero el burlarte de otra persona influye en tu jugabilidad. Te puede bajonear o te puede dar más agresividad para jugar. Así que creo que por esto lo permiten, no es que lo tengan restringido. Mañana juega Messi, no importa Inco. ¿A qué hora juega Messi, cierto? Hardpoint identified. That's the objective. Hardpoint is ours. We lost the lead. Hostiles have captured the hardpoint. Bastante cerrada ese segundo punto, 35-27 la partida. Mañana a las 4 PM. 10 de la mañana de corre y por gusto, no estoy esa hora. O sea, estoy en directo esa hora. No lo veré el partido. Entre chinos y crucetas ganaron las crucetas. Dos crucetas, loco, qué chucha. Cuidado que partido bastante cerrado, se igual a la partida 40-40 en este momento, ya tienen que empezar a rotar. Vamos por la granada. Sí. Como a Tribe está en los brackets, ojo que no le ve para atrás. Bien, el bolu. Estoy diciendo de ancla, soporte nomás. Me quedo acá hecho. Este punto dominadísimo, hermano, por Tribe, por lo que veo, Estará solo en directo y no importa, hermano. No pasa nada. Detectó ninguna triple con esa fucking kill, hermano. Ya tienen que rotar para el next. Los chicos de Smart Omega, si no mamarán. Friendly Predator missile inbound. Podrá lo que así en Gara Wolves. Inco versus LG y Argentina contra Francia. ¿Qué más quieren, loco? Lo bueno es que el partido nomás dura una hora y algo, ¿no? Hora y media. Diablos, el fake, hermano.
Sí, Inco hasta ahora sigue invicto, nadie lo ha tumbado. Lost the lead. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Imagínense después ver a Tribe Lucasin. Si Lucasin está en Tribe, hermano, es el equipo más roto, loco. No hay nadie quien lo pare, loco. Ya está ganado por Tribe por lo que veo. 148 y 44. Ah, bueno, verdad. Cuando dé la medalla y levante la copa, verdad. Y algo diferente con el Go. Cada jugador tiene su rol. Uno va a ser OBJ y otro es ancla. Otro es esto otro support, otro tal mierda y todo eso. Uno solamente va por rotaciones. Buena pregunta. ¿Quién quito por Lucasin, huevón? Todos juegan bien acá, la verdad. Sería... un Bolu podría ser, ¿no? O Marchi. Creo que Marchi, porque Marchi escala con Jesus Kim Save. Y Jesus Kim Save usa Sniper en BD. Y Lucasin también usa Sniper en BD. Yo creo que como Marchi, loco. Slotty, pero ni estás jugando, lo que me refiero a los que están jugando ahorita. Lo que ahora vas a hacer stream hasta que acabe. Ya si no tengo nada de Samsung, así que ya. Todo el evento. Nada, amigo, 248, una culeada tremenda, como pueden ver. Checa WhatsApp. Ok, otra cuenta más enviada, que es la cuenta de Rubén. Yo recolecto los datos. Si pasa este topa no pasa nada, yo recolecto los datos. A la cena de mi curso de la U. Eso me huele a sexo. Eso es todo que me huele a sexo, pero no pasa nada, yo te entiendo. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Ok, Rubén de Mesa, hermano. Ya voy a mandar tu cuenta, hermanito, una vez. Les cuesta llegar al 100, loco, Nada todavía, chucha la madre, Chuy. Tan easy que es ese rango. Chill, después te ayudo, no te preocupes. Hay un amiguito de stream que se pone bien agresivo. ¿Quién? Te la subo por pase de batalla, dice. No, ella está subiendo al revés la cuenta de alguien. Tari no pudo contra los chinos, pero sí contra los de Garena. ¿Quién quedó ya eliminado? Stamina. ¿Qué otro equipo quedó eliminado, gente? Stamina es uno. Ay, Scars, equipo de Japón. GG's. Estaré jugando contra todos los que van perdiendo easy peasy. Te digo, tácticas. Son unas tácticas también que pueden implementar ellos. Ellos también quisieron perder para mandar a casa varios enemigos. Pueden hacer eso allí. Ok, voy a comer ya.
Si te encontraras a Lucas en persona, ¿qué harías? ¿Lo abrazas o le pegas un blowjob? Un blowjob de ley. Tipo, ¿quién le daría un blowjob a Lucasín, papá? Esa es la duda. ¿Quién le daría un blowjob a Lucasín? Ok, mientras ahí dan en tiempo de espera, voy a comer, almorzar, guachín. Uy, un pollito a la plancha. Pam, 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 pam. Pura proteína. Gracias, gracias, Eric. Están con sus mensajes igual y los veis. Oh. Le di una buena mamá a Lucasín mientras le digo: Reaccion, obrigado Dios por más alimento. Es un manito. Almuerzo guara para que no digan que eres hambre. Así es, así es. Comiendo pollito, gracias a ustedes, muchachos, gracias. Si no, estoy comiendo carne de perro. Quiero semen. La Prey, ¿verdad, no? La Prey, la Prey. Bien votado por Drive. 85% votó por Drive. Son fucking láser, hermano. Es que también que te digo, están en Rally, no sé a cuántos milisegundos estén jugando. A 10, 12, 15, 20. Hay que preguntarle a Extreme. Lucas hace streams aquí en Twitch. Se llama Lucasín FPS1. Potaxio. El Jaunis, let's go, Stripe. A su casa, o en el caso de Wolves en contra de Skate. Yo te decía De antes chill, de $700,000, posiblemente ¿Qué es que RP tendría el nivel para jugar hasta Champs? Pero para mí, La actual RP, los dos equipos que van a seguir no creo. va a ser Bueno, creo que ya en el actual o sí, pero si hablamos del anterior, sí. Estaba Mago, Solo, Jesús. Ahora, Wolves perdió contra el equipo de Luminosity, que es un equipo realmente fuerte, obviamente. Es un equipo que ha estado ganando sin ningún problema. Segunda partida, gente. ¿Y por qué digo que Wolves le puede ganar a Skate? No es por bufarla, no es por tirar a Latinoamérica, sin embargo, estamos hablando de... Sí, pero lo de Mago... Fue eliminado por parte de Inco, no sé. Entonces, de acuerdo a estas estadísticas, no sé si tengamos tanto hypeo el otro año de la Champs. Falta un año completo. Pero Maguito, si se lo propone, sé que lo hace. Ya lo hizo una vez. Quedó segundo lugar de Norteamérica, si que no me equivoco, con RP. No sé en cuántos mapas, pero así Prey. pero yo me baso en los resultados que hemos estado viendo no solamente el jueves, sino este día de hoy, y sobre todo en lo que nos están mostrando los equipos. Buscar y destruir, segundo mapa, 1-0 el equipo de Tribe en el marcador global. Mal disparo ahí por parte. A ver, el modo que más le cuesta a Tribe, hermano. En contra de Kendi, no pudo Extreme está como que de ayudante allá en Estados Unidos para evitar los disparos. Y bueno, gracias a todo esto vemos a Tectonic enfrente de dos rivales. Se encuentra el primero a la distancia, no se siente cómodo, se va hacia atrás, vuelve a salir, ve la cabecita, ve la mollera de su rival, pero no le puede disparar, claro que no. Y acaban de decirme que si podemos irnos un segundito hacia la transmisión principal. ¿Por qué? Pues porque aquí anda Extreme. Vamos a escucharlo un poquito, ¡Extreme! No, se fue. ¡No! Se cancela. Se cancela. No, me lo acaban de comentar por acá, pero dale, allá regrésala. Ya se quitaron, ya los quitaron. A ver. Ay. A ver, ahí déjalo. A ver, nos quedamos, a ver. Utilicen el código CODMOBILE para un 20% de descuento. Y esto termina antes. Ya está la Prey, ya. Eliminaron a Tribe porque, o sea, le ganaron a Tribe y lo bajaron a los brackets. Obviamente que está triunfando por allá en Estados Unidos. Y míralo, ahí está. Nada más bájale poquito que no nos dejemos de escuchar nosotros. Pero, pues bueno, un saludito a Extreme. Yo no estoy escuchando qué están diciendo, amigo. ¿Tú los estás escuchando? No, tampoco tenía audio de ellos, pero bueno, era para darle un poquito de amor.
side of the map. We're already underway in the Quiero que haga el stream ahorita a ver qué Skade dice. and Wolves and Tribe and El stream habla muy bien inglés, Tribe already up 1-0, and this has been one of the big stories here. What do you make of the bracket so far? Man, nobody can believe it actually that Tribe Gaming is right there, you know what I mean? Habla stream gringo, weón. The final would be like Luminosity against Tribe Gaming, but even on the winner finals, you know, on the winner bracket, not right like the loser winner coming up to the great finals, and maybe Luminosity can. Dios, domina bien el inglés. Great finals, but it's something weird happening right now. I don't know. ¿Se me habla mejor? Very exciting. Very exciting. Sí, guachita. Estoy feliz por eso, guachita. I think the biggest surprise, and you actually warned us back during stage 4, is like, watch out for Lucas in this SKS. Yeah. No, he said it back in the casting desk. That may win the entire tournament, just the weapon by itself. It's a monster, bro. Yeah, He's a crazy. monster. Everybody were like, is he actually playing like that with an SKS? Yo le enseñé. Yes, he is, and he's here live in front of everybody. Diablos, cómo lo domina, papi, It's like one Cómo thing domina el online, inglés. watching it through stage 4, getting the warning, and then shutting up all the haters. Like once you get to land, and then the SKS is still doing that kind of dirty work, it's absurd. Well, if you want to shut up the haters and play like Lucas and get your hands on the ROG Phone 6. It's equipped with the Qualcomm Snapdragon. Les indica que no tienen más que esperar a su rival, quien es Jess, y por el cual también diría yo que tienen que tener mucho cuidado. Estamos ya Diablo. 22 en contra de 1. Bien lo 1-1. tú en donde Tribe sí Tribe y tiene Omega. dominio del mapa, sí tiene dominio de buscar y destruir, pero el equipo 2-1, ojito. tiene con qué darles la pelea, tiene con qué seguir manteniéndose en el camino. Y obviamente está esa fuerza, amigo, ese power up. Gracias, que Tavo. tienen los Gracias, Jordan. personajes y los protagonistas del anime al final de la secuencia. Y Omega. Sí, van a Rip Viper estar por al Twitch, borde del por Twitch. peligro. Obviamente van a empezar a relucir todo lo que necesitan. Pero Tribe obviamente trae las de ganar. Y cuidado con Tectonic. Esa granada de fragmentación que logra conectar con Rogue. Desgraciadamente para su favor se termina cayendo. Omega se queda con 2 jugadores menos. El equipo de Tribe jugando de una manera agresiva. A veces sí, a veces no, se le funciona, pero en esta ocasión, en esta ronda, logran colocar la bomba de una forma exitosa y solamente queda hacer la cobertura 3 para 5, complicadísimo. Bey llevándose ya la doble baja, solamente queda uno, le ayuda a su compañero, claro que termina siendo Bolu con la baja. Se acaba y nos quedamos 2 para 2, una ronda más para Tribe, igual al marcador. Así es. Stringy Siguen bye. con todo, siguen dando lo mejor de sí el equipo de Tribe, que vuelve a igualar el marcador 2-2. Vamos a ver en qué se desarrolla este quinto. ¿Cómo le fue a Las Inco? granadas, tan linda esta visión. Desafortunadamente, no perfecto. terminan en absolutamente Está invicto hasta ahora en la nada. Champs. Nadie le ha ganado. Nadie recibe conmociones, nadie nada. Y a través O sea, de no le ha los ganado de en- balas, ha bajado Bolu loser. se mete al humo para Porque evitar rondas le han ganado el algunos. daño. El fuego enemigo sigue avanzando, pero ya lo tienen fichado. Doble baja para el equipo de Omega. Se quedan solo 3 jugadores por parte de Tribe. Cae Bolu. Se queda solo Tectonic, Veggie, Marsh y 4 contra 3, perdón. La bomba no ha sido plantada y siendo realmente honestos, la bomba ha sido algo que no ha tenido prácticamente nada, pero nada de prioridad por parte del equipo de Tribe Gaming. Están más enfrascados, más enfocados en directamente ir a por las bajas y de momento, ni bien ni mal, ni tú ni yo, está siendo bastante cerrado el resultado por parte de estos dos grandes. De momento, pues ya solo quedan Tectonic. Los y CP Veggie. dependerán Vamos de con un muy, qué región pero se te muy cuenta, buen número de Luis Sabola. bajas, pero de momento, en un 4 contra 2 es simplemente complicado. Vega acaba de caer. Tectonic absolutamente solo. Quería hacer algo por su equipo, pero no va a ser posible. Vuelve a retomar una pequeña ventaja el equipo de Smart Omega y esto se pone 3-2. Interesante, interesante lo que estamos viviendo. Tribe no puede dominar este mapa. Sí le sale muy bien las rondas en buscar y destruir, pero aún tienen sus complicaciones. Obviamente las granadas no pueden faltar. Dependerá del equipo de Omega de no acercarse mucho a la zona de riesgo. Obviamente los sistemas trophies para controlar lo que son esos arrojadizos. Y cuidado con Rage, que marca la primera baja. Bolo llevándose a Gore y así se quedan 4 para 4.
Última ronda para el equipo de Tribe de forma de atacante. Después de esta ronda van a cambiar de lado, en donde Omega le tocará ser el atacante. Y cuidado con Tribe, porque en modo defensa se van a estar jugando a distancia, obviamente, a hacer el control de estas pequeñas bombas. A distancia. Va Tribe, estamos, bueno, vemos un Tribe en este momento en loser brackets. Escucha kilómetros a varios. Y está jugando contra Mega Smart y van 3-3 en el BD. Vuelve el equipo de Tribe a controlar. Nos quedamos mano a mano. Nos quedamos emparejados sin empate para la siguiente ronda. Cambio de rol. Cuidado con Tribe en la defensa. Ay, sí, muchísimo cuidado. De momento. Y me salen 12K. Es porque tu cuenta posiblemente sea norteamericana. Sigue de igual manera que como comenzamos y es con un. Sí, porque LATAM vale 10K. Y India vale 8K, creo, ¿no? Si no lo detenían ahí, Whoopi, con ese francazo, podía causar muchísimo daño. NA vale 15K, creo. La serenidad de sus enemigos. De momento ahí Bolo a la distancia lleva la primera, busca la doble. ¡Qué pedazo de doble! Con headshot incluido. Ese headglitch perfecto. Cuenta en India creo que vale 8000 gold coins nomás. Le da la ventaja brutal, contundente a su equipo. 4 contra 2. Marshi ya escuchó a su rival. Marshi va a pushar a por él. Marshi va a aniquilar a Hydra y se queda solo Whoopi, el acreedor de la única baja de esta ronda para el equipo de Omega. Se ha quedado absolutamente 1 contra 4, contra 4 bestias. Uy, ¿qué pasa? Que se les gusta llamar a sí mismas como Tribe Gaming. Falla ese disparo y eso significa que lo han fichado, lo están buscando, lo están pushando y Marshi, como no, vuelve a hacerlo con una baja. Su nombre. Retoman las riendas, toman el toro por los cuernos. Lucasien está muy roto del mejor. Si no lo nombran el MVP de la Champs, me muero, Lucasien tiene que ser literalmente el MVP de la Champs. Sus ya 10 bajas a su nombre. ¿Cómo de que no, muchachos? Claro que hay de dónde sacar a relucir nuestro talento. Mira esta granada cómo termina rebotando. Ey, 10 bajas, bueno, ¿verdad, no? El tema del lanzamiento, granada de fragmentación por la parte de la derecha, le llegan barriendo. Bolo controlando de una forma impresionante. Risky haciendo de las suyas con el refrag en contra de sus compañeros. 2 jugadores. Bueno, alcanza a conectar con uno. Whoopi haciendo de las suyas también con el refrag a su compañero. A eso yo le llamo hacer el control total de las posiciones. Y cuidado con esto, que el equipo de Tribe no controla la zona de Bravo y ya se así es lo malo de España. Gran headshot por parte del señor Whoopi. Doble asesinato, termina siendo exterminado por manos de Tectonic, que de momento también se quiere sacar a relucir todo su talento porque está completamente abandonado. Tiene uno arriba de la zona de la estatua. Doble arma principal, Kilo junto con la del. Dale, Roger, hermano, gracias por acompañarme desde la mañana. El Blade se lo comió Wolves, equipo de China. Le hacen la pinza izquierda-derecha, no alcanza a llevarse la el risque con el drop shot. El drop shot le salvó. Equipo de Omega. Nos quedamos otra vez en empate, amigo. No sé por cuánto tiempo. Exactamente, quién sabe por cuánto tiempo. No va a ser como ayer, la ronda que tardaron 19 rondas, ¿no? Ese alguien aún no sabemos quién es. Mientras vemos esta partida, ronda ya número 9, no han podido despegarse el uno del otro después de una partida, un primer mapa tan dominante por parte de Tribe. Buscar y destruir se les está complicando un poquito más. Marsh ahí que termina cayendo, el único defendiendo es Tectonic, también lo barren con un francazo a manos de Wushi Bay, que ya se ha dado. A ver, hay 3 equipos que posiblemente ganen, 3 o 4. Sus compañeros, cuidado con esa granada coqueta por parte de Risky, empieza a disparar. Está entre Team Wolves, equipo de China, baja de la ronda para su Tribe Gaming, que no va a ser plantada. Inco Gaming que están en esa zona y Luminosity Gaming. Va a terminar conectando esos disparos, al menos de momento. Pero mi equipo FAP es Inco Gaming. Vega, ahora sí que sí se lleva la baja, fácil y sencilla. A la distancia dispara, pero no logra conectar el último en contra de Hydra, que sobrevive a esa instancia. Y esto se pone 2. No, Wolves no ha sido eliminado todavía. La bomba que está en el suelo, mi hermanito. Wolves acaba de bajar recién a los brackets porque Wolves le ganó a Tribe. Control de ella, y es que Tribe ya están muy atentos y expectantes de G2 versus Tribe, sus rivales, únicamente esperando o a escuchar al rival o a escuchar que alguien ha tomado esa bomba e inmediatamente sabrán dónde está. Es justamente lo que está pasando y eso les dice que tienen que tener especial cuidado, especial atención a la zona de alfa. Desafortunadamente para ellos, Risky fue muy inteligente al inmediatamente cambiar su posición, salir desde la zona de pool, moverse hacia medio, y ahora parece ser que mueven su focus, mueven su atención hacia la zona de Bravo. Supuesto, 4 para 4, 2 en contra de 2. Está parejo, está totalmente igualado. Y un saludito a nuestro compañero. Que pierda ya Tribe, complicado que pierda, hermano. Muy jodido. Ya en el canal principal, justamente en inglés, bueno, todo un. Luminosity te comió a Wolves. Luminosity le podrá ganar a Tribe entonces. Estamos a punto de presenciar la rotación por parte de Beige. Le gana por la espalda, claro que sí. ¿Qué pasó? Estábamos en la parte de Bravo.
Se nos acaba de ir, terminamos conectando. Beige se termina sacando la baja y le termina disparando a lo que quedaba el equipo de Omega. Tribe, a pesar de estar cansados, Se ve, a pesar de estar recorriendo un se ve camino ya largo, 13 kills, loco. está sacando las rondas en contra de Omega. Está muy roto el Bait también. Omega también viene escalando desde hace un momento. Recuerden que Omega es directamente de Garena. Ellos vienen desde las Filipinas viajando durante más de 12 horas. Está recorriendo un camino largo, está sacando las rondas en contra de Omega, pero que Omega también viene escalando desde hace un momento. Recuerden que Omega es directamente de Garena. Ellos vienen desde las Filipinas viajando durante más de 12 horas, viajando hasta el otro lado del mundo para llevarse resultados impecables, y el estar teniendo estos resultados, amigo, el tener que llegar hasta este momento, que son las semifinales, o bueno, más bien cuartos de final 2 contra 4. Bracket, debe ser un honor para ellos, para sus familiares, Fue la luz. para sus amigos y para obviamente ¿Cuándo es la final? Mañana son las semifinales y finales, creo. Y se deben de sentir totalmente orgullosos con el papel que están demostrando. Tribe, 5 para 4, no canten victoria, Tribe. Ese comportamiento puedes perjudicarles en cualquier momento. Hermano, Guppy está mamadísimo también, Guppy el killer de la partida. ¿Cómo le gusta esos disparos, esos francazos? Ahí ya vio los... no sé, pero ayer sí cometió Jesús Kensei. Alguien por la zona, no le da el tiempo, la reacción necesaria, falla el primer disparo, va por el segundo, conecta en contra de ese vehículo, pero no en contra de la persona. Ya los están pusheando y esto lo saben, es por eso que tanto Guppy como Hydra... Yo no veré el partido de Francia. Tal vez lo vea, pero tipo ahí con el celular mientras reacciona a la Champs. Algo de por medio se encuentra Hydra, que ya está en la zona media del mapa. Guppy que sigue avanzando, ya vio a Tectonic, le va a apuntar, va a volver a fallar. Pobre Guppy, después de tantos ahí, por fin se lleva la baja, pero de igual manera muere. Y es que Yes extremadamente atento a esos callouts que son tan pero tan importantes, siempre son clave. Le dan la baja al equipo de Tribe. Lo vi el Yes, que va a caer como no a manos de Yes. Yes con su quinta baja. En la versión de la Chance y el partel en la partida. No tengo televisor. ¿Alguna marca de televisión me quiere patrocinar, por favor? Gracias. No tengo TV. Partida para el equipo de Tribe, una rondita más. Y ¿quién paga los pasajes? Todo Activision, papi. Por otro lado, en el stream principal, ya la escuadra del equipo de Skate, arranca en contra del equipo de Wolves, pero nosotros estaremos viendo de momento esta partida. Champs en el cel y mundial en la música de la TV. Ya empezamos con esta y nos quedamos con esta petición de ustedes. Ya después de esta partida solamente tocaría ver a Skate y ver quién gana de ellos para irnos a la gran semifinal del Loser Bracket, tanto Inco Gaming como Loser. Ok, la semifinal veremos solamente de la semifinal de Loser Brackets. Para ver el resultado contra quién se está maybe. Entonces, gente, mañana todavía continuamos este directo. Mañana vamos a tener, por así decirlo, exactamente 3 partidos. La final del Winner Bracket, la final del Loser Bracket y obviamente de ahí nos iríamos con la Grand Final. Veremos hoy día clasificados a la final o no. Pero te quiero decir, amigo, ¿sí o no? Hoy ya se clasifican los finalistas. Tipo, ¿veremos las semifinales o no? Es una final más que adelantada, a diferencia de todas las que habíamos visto, obviamente por el desempeño, pero todo quedará en manos de ellos si es que lo demuestran. Vimos partidas muy interesantes, Tribe en contra de Wolves, estuvimos viendo también la escuadra del equipo de Inco en contra. Está una ronda nomás de Tribe de ganar, pero parece que Omega trata de hacer el comeback. Pero bueno, yo espero ver más resultados. Ya empezamos a ver partidas mucho más reñidas, a pesar de tener aún así 3-0. Cada vez se va cerrando más. Muchísimas gracias por esas palabras, Lil Bri. Lil Bri o Lil Bri. Gracias, hermano, gracias. Segundos, bomba colocada. Lo único que tiene que hacer la escuadra del equipo de Omega es aguantar y obviamente intentar. Segunda partida Inco. No. Amigo, ojalá que el pez por su boca no muera, porque Tribe pecó, obviamente, de burlarse del rival. También está jugando Wolves contra Skate, los semifinales, Marcy se va a llevar su primera baja ahí en contra de Hydra. Tectonic que sigue avanzando 3 contra 2. Siguen siendo muy agresivos. A ver, Tectonic, ¿qué puede hacer al respecto? Se encuentra el primer rival, le puede hacer mucho daño. No lo logra, no lo consigue. Ya lo dijiste tú, se sentían muy cómodos. Están a nada de ganar. Ganan esta ronda Tribe y esto es Smart. Omega lo sabía. Está jodido. Querían buscar la remontada y de momento se llevan una ronda. ¿Quiénes pasaron ya? Inco Gaming, Luminosity Gaming, ya para las semifinales. Tiempo de descuento. Son los primeros 2 equipos que veremos
estamos en es una semifinalistas. Muy, muy en grande. Ronda número 12. Y nos quedamos un poquito con Kennedy. Kennedy de momento con 8 bajas su nombre. Empieza a disparar a la nada, revelando su posición. La verdad no lo entiendo del todo, pero bueno, él es el profesional. Me imagino que quizá por ahí vio alguna mosca a la cual le molestaba, quiso deshacerse de ella. Y pues bueno, al mismo tiempo no recibió daño, así que la clasificaríamos como una jugada dudosa, pero no mala, porque pues de momento él sigue con vida. Estamos ya 5 en contra de 6. El equipo de Tribe necesita ya cerrar de una vez por todas este mapa. Si no es que quiere tener complicaciones, amigo, obviamente necesita cerrar este mapa para... No sé si hoy día juegan en la semifinal, no estoy seguro. Ya que dijo Joseph que mañana veremos las personas que se clasifican a la final de Loser Brackets y las finales... Ah, no, está bien. Es el calentamiento del lugar, obviamente no es una burla. Sí, finales y Grand Final, sí. Simplemente es para empezar a meter las emociones, creo yo, Gil. Obviamente es parte del acto, obviamente es parte de la emoción que estamos viviendo. La mosca. Metes cizaña con el equipo, lo estaba diciendo en el chat. Metes enjundia y además metes presión con el equipo rival, ¿no? Yo creo que es cuando empieza. Se le escapó, huevón. No, pero lo mató el Ricky igual. No solamente la jugabilidad, sino también en lo psicológico, Gil. Imagínate tener esa presión de que me está ganando el equipo y además me están haciendo burla, por así decirlo. Sí. Es ahí donde entra no solamente el atacar a tu rival con esas intenciones, sino por todos lados. 4 en contra de 3, se reduce al equipo de Omega con última oportunidad de buscar el plantado. Ya se empiezan a acercar, precaución porque por detrás, el equipo de Tribe se mete en terreno peligroso. El equipo de Tribe es una serpiente que muerde. Por el tiempo, quien se le atraviese. El equipo de Tribe es como una planta carnívora. Gente, 2-0 a favor de Tribe. Terminaron siendo las 2-0 a favor de Tribe, hermanitos. A manos y a colmillos del equipo de Tribe. Se llevan ya 2 mapas a su favor. Quedamos 2-0 en estos momentos, amigos. Cara, sí me cambiaron. ¿Cómo quedó Skate? A ver, cambie. A ver cómo va acá. Aquí, ¿quién falta? No, esto ya son las finalistas ya. Claro, vimos los cuartos de final. Ya vimos quién clasificó a las... de cuartos finales ya vimos que clasificaron estos a la semifinal. De los semifinalistas ya clasificó a la final Inco Gaming. Y de semifinal Luminosity. Ya están en la final. Este partido mañana lo veremos, una locura tremenda. Ahora lo que estamos viendo solamente son Loser Brackets para ver quiénes de estos 4 equipos logran estar para las finales, pero de los Loser Brackets. ¿Cachan? No, es semis. Upper Bracket final, Grand Final. Semifinales las que vimos ahorita. Bueno, anteriormente. Lo que estamos viendo ahorita sí son semifinal. Pero lo que vimos anteriormente son para irse a las finales directamente. Hasta la próxima. Acá recién estamos viendo los Loser Brackets de la semifinal. Y de ahí veremos los Loser Brackets de la final. Te vas, Cady, hermano, descansa. Alguien no va al final, dice. Sí puede ir todavía, o sea, va a la semifinal y veremos ahorita no sé si veremos también ahorita tipo a semifinalistas de la final. O sea, acá tienen, vean que acá hace un salto de semifinal a gran final. Perdón, de semifinal a final. Acá sí hay cuartos de final, semifinal y finales. A los puntos, ¿no? ¿Verdad? Los puntos. Vamos con los puntos. Sin embargo, a matemática simple, Norteamérica está demostrando un nivel superior. Omega Tribe, todos votaron por Tribe, así que ganó Tribe GG's. Es que está siendo una absoluta locura. Está, me encanta ya acabo de cerrar Predict. Que se le ha visto a equipos como por ejemplo una vez más Tribe contra Omega en modo control. Vamos a agregar otra predicción de más. Históricamente ya por alrededor de 6 meses diría yo incluso, este equipo que ha cambiado un poquito de nombres, pues Tribe, Omega. Hagan sus apuestas de puntos, tienen 1 minuto. Peleándole al tú por tú a alguien como y go. Ojo el golpe con ese KS.
¿Cómo fue el juego de qué? De LG vs Wolves. Ganó Luminosity Gaming, hermano. Una de esas los mapas conceptuales. Perdón. Lo siento. It's too close. Fight harder. Doble stun, huevón. El texto de una triple bajita como siempre. Sí es Juan José. De la final pasa uno de la gran final. Uno pasa a la gran final clasificado de las finales. O sea, Luminosity Gaming o Inco va a pasar mañana a la gran final. De ahí, para saber su contrincante, el que perdió bajará a Loser Brackets a enfrentarse los finalistas. Y entre ellos subían uno de los equipos Loser Brackets a la gran final. Así que si es que gana mañana Luminosity Gaming y Tribe sigue ganando Loser Brackets, veremos un Inco vs Tribe. O si es que ganan un Inco Gaming, mañana pasa a finales 5. Veremos en los Loser Brackets finalistas a Tribe Gaming contra Luminosity Gaming. Bueno, como sea, veremos a los dos equipos. Como sea. A no ser que los eliminados mamen directamente. Pero nada, de ahí veremos un Inco vs Tribe y un Inco contra Luminosity Gaming. Ok, Tribe, bueno, dominando. A ver si ya metieron acá para el casteo. Aunque acá anda casteando la partida de Skate contra Wolves, que van 0-0. Ese partido no es interesante, lo que no sé quién gana ahí entre ellos. Tenemos acá en español que ya están haciendo acá el partido acá directamente. De México, Monterrey, cómo no, que le pide saludo, Paulina Gil, saludos desde Guatemala, una vez más a toda la gente, claro que sí, desde Perú, que sigan disfrutando de esta emisión. Ya llevamos justamente casi 7 horas y media de directo, espero que estés de una manera excelente viviendo la emisión de esta etapa, obviamente la primer gran final que tiene el Call of Duty Mobile desde el 2020, amigo. Tuvimos que esperar aproximadamente 3 años para que esto sucediera, tuvimos que esperar 3 años para juntar todos los equipos para que hubiera un presencial y al fin se logró. Tribe en contra de Omega es la cuartos de final de Loser Bracket. 21-21, quitando todo el delay, perdónenme, ahí sí ya. Creo que se está jugando. Hola Lucy, ¿cómo estás? Contra de Wolves. No sé si ya ¿Qué onda, Lucy? Sí, ya están jugando efectivamente. Terminando este match nos vamos a ir hasta el otro lado del mundo del estudio justamente para estar viviendo las otras emociones, pero de momento Tribe viene rapidito, amigo, de volada, como cuando tu jefe te dice lo quiero para ayer este trabajo y hay que cumplir, amigo. Así Tribe viene a ganar y Omega con los moquitos, sonriendo, obviamente puede y dice, sí puedo, pero obviamente no puede Omega, obviamente no puede, y Tribe lo sigue haciendo como ellos quieren. Omega tristemente no trae el nivel suficiente para enfrentarse a Tribe y lo están dejando ver. Ahora, dicho sea de paso, la verdad es que la defensa, a pesar de no ser óptima, están logrando mantenerlos un poquito a raya a sus rivales, pero aquí estamos viendo a Marshi, que en cuanto se lleva la baja quiere romper. Sí, pero está jugando Loser Brackets, tipo, puede remontar si no pierde. Segundos, y ese es todo lo que me refería. Quizá no estén cómodos los chicos de Smart Omega, pero al menos en defensa parece ser que puede que se lleve la ronda. No quiero hablar de más porque esto puede cambiar en cualquier segundo. Y 6, 5, 4. La baja, media vuelta con sus compañeros que la apoyan. 5 ok, que justo 3, entra el punto, huevón. Las vidas favorables de momento para el equipo de Smart Omega, y es que Bolu ya no va a reaparecer. Bake está con el purificador, y es que recibe un poquito de daño, se da la media vuelta. Marchi que avanza, se lleva la baja en contra de Rage, quieren la doble, siguen avanzando, la presión impresionante, y es que aniquila a Hydra, y es justamente a esto a lo que me refería. El operador sigue ahí, está carbonizando ahí las partículas alrededor suyo para asegurar el tiempo extra. 1 minuto se agrega. Hijo de la verga. Esto es un 3 contra 4, ventaja que ahora es numérica para el equipo Marchi de Smart sube. Omega, que tiene a todo mundo congregado en la zona de Bravo, donde un tip ya fue patrocinado para el equipo de Tribe. De momento pueden seguirlo intentando, pueden seguirlo buscando. Smart Omega se rehúsa a darse por vencidos, pero incluso si no lo hacen, Tribe sigue sofocando y presionando aquí.
Ojo con el parkour del señor Bashi. Kapaki, por favor, mándanos café. Kapaki, por favor, 3 contra 2. a la Ciudad de México para intentar solventar y seguir viviendo esta emoción, porque necesitamos una bebida energizante. 3 y contra aunque 1. sea que nos traigan una ambulancia de las emociones, porque nos están a punto de dar un paro cardíaco. Omega está totalmente solo en contra de 3. Impossible. Y para la gente que no habla inglés, imposible lo que acabamos de vivir. El equipo de Tribe está jugando como quiere, amigo mío. Antes no los vemos trolear, antes no los vemos hacer... Híjole, Skate contra Wolves muy igualados. 77 iban hace un momento. Vámonos por aquí, rápido, amigo, porque los operadores están cargados. Doble asesinato por parte de Jess, doble asesinato por parte de Marshy. Y ya se quedan con 26 vidas. El equipo de Omega no sabe. Buenas, amigotes. Están llegando, amigo, es como cuando te duermes en la sala y apareces en la cama, no sabes ni qué es lo que te pasó. Así sucede. Ya Jess agarró altura, loco. Está despertando ya mamaron. Pesadilla y desgraciadamente va a tener que aterrizar a la realidad y ver. No hablo inglés, indetectable la palabra, dice. A punto de mandarlos a su casa con la módica cantidad, amigo. Ojo con esto, Tribe les va a ganar y obviamente van a abandonar el World Championship y se van a ir nada más con $80,000. Nada más con 80,000 humildemente, unos 12,000 cada uno, loco, de chill. Perfecto, toparon pared, se enfrentaron ahora a dos 11,500 cada uno, nada más. Simplemente fueron superiores, simplemente tuvieron más nivel que ellos, pero no por ello se van con las manos vacías. Esos $80,000 que no vienen nada, pero que nada mal, pero ya por formalidad, pues necesitamos a Tribe. Ni para los pañales de mi hijo, loco. Nada, ni ahí. Cierre este tercer mapa. Ni para las croquetas de mi hija. Va a conectar el segundo tick en la zona de alfa. Siguen capturando la zona de trailer. Aquí Bey que ingresa al objetivo, se lleva la primera y va a limpiar el tiempo restante. Siguen con la ventaja numérica en cuestión de vidas, 18-11. Bey con vida a través del humo. Whoopi muy atento. Voy tuiteando una vez. Fue sin lugar a dudas uno de los jugadores más importantes. Otro equipo eliminado, Omega Smart. Más importante de todo, Smart Omega. Pero el día de hoy, Whoopi o no, esto simplemente tiene nombre y apellido. Es Tribe Gaming. ¿Quién avanzará? Ya bien decías, a las semifinales del Loser Bracket. Me dicen por acá el dato que los chicos de Omega realmente rompieron paradigmas en lo que fue el tema de Garena, ¿no? Recordando que Garena es la parte de clasificación del otro lado del mundo. Desde allá de la región asiática, así es como estuvieron clasificando. Y bueno, el equipo de Omega terminó como segundo lugar. Recordemos que All Might terminó. Otro equipo eliminado, mi gente. The next leg of the competition. Omega goes home. The last hope of Garena. Pretty sure you still made Cal proud. Don't worry about it, boys. Heads up. Yeah, phenomenal performance out of them. A great winners bracket run, but it definitely felt like as soon as they hit Inco, all that momentum was lost. And honestly, unfortunate for them that Tribe is even in the lower bracket in general. This is out of Smart Omega. And just a little bit too much Tribe gaming across the board. You get double positives everywhere. Tectonic, 19 and 8. You get Jez, 22 and 12. Dime. Tribe Gaming on a roll right now, and they've definitely got something to prove. Tribe has been phenomenal in their lower bracket front, can I just say. The resilience of these boys are unmatched between anyone else in this tournament so far. That's going to be scary going up against them because they seem like they're not tired at all. Even especially that heartbreaking loss against Wolves didn't shake them at all. Just, you know what, we're going to be moving forward, we're going to forget about that, and so far so good for them. Just a very convincing 3-0 up against Smart Omega. And that's something that Extreme talked about. He said now that they're in the lower bracket, they're going to be even better because they know their backs are up against the wall. The pressure is on right now. Like when you're in the upper bracket, el de acá es como más para estado de WhatsApp y de acá es más como por una publicidad. Pero este aquí me llama la atención. Por la imagen del código QR. Ah, bueno, me nace del culo escanear esa huevada. Is it NA, LATAM, and China? Yeah, basically. Wow. Y solo un mes, letras rojitas bien, resistón bien, con letras cursivas.
exclamado con letras rojas en negrita. Implementación de ubicación, comunicación y demás en WhatsApp. LATAM teams left and one CDM team. Y ahí tal vez se pueda ganar otro huevada ahí por ahí de Google Settings. Listo, vamos a hacer la predicción. Ahí ganó, GG's. Sofía que Tribe les había dado ventaja, dice. I don't anticipate Wolves is going to go down easy, but if we were to only have 4 teams left and they were all Western teams, I think that would shock a lot of people. I'm expecting Wolves to bring their A game, obviously. If they can take down Tribe, they have the capability to beat just about anybody in this competition, and that's what we know to be true of pretty much Pierden llevándose $80,000 a sus casas. I'm not even going to say a lesser version of Inco, but maybe less for a fine, just trying to get down those mechanics a little bit more. I think they also do have that potential to upset some of those upper bracket teams. We say lesser fine just because Smart Omega beat them a while ago, so maybe that's the reason why Inco just blew the house down with their Omega run. So I'm actually interested to see culos, para la gente que no está en los streams, cositas así y pregunten quién ganó, quién es otro. Estoy muy activo por Twitter publicando todo eso, así que por favor los que tengan Twitter, háganme ese follow, háganme ese paro siendo ya por Twitter, gente. Sí, muy probable que se encuentren otra vez Wolves contra Tribe, si es que no lo descalifican. Ok, vamos a estar viendo aquí el bracket mientras tanto. ¿Ya acabó todo ya? No, falta todavía Skate contra Wolves, ya falta. Claro, falta que este partido. Falta un solo partido y es Skate contra Wolves. Y no sé si también vamos a ver el loser bracket semifinal. Que si es que gana Wolves Skate, veríamos una vez más Wolves contra Tribe Gaming. Que recuerden que Wolves le ganó a Tribe Gaming. Tu Twitter, @Guaracot. Guara. Igual que aquí, igual que TikTok, igual que YouTube, igual que Twitch, en todos lados. Sí, hay teorías de que Tribe bajó a propósito, es verdad. Para que sea más easy las brackets. Porque si jugaba acá arriba, digamos, si Tribe ganaba, se enfrentaba contra Luminosity Gaming. Y si es que le ganaba, se encontraba contra Inco. ¿Le tendrá miedo a Inco? No lo sé, vamos a ver. Ok, volvemos. Ok, ya en la parte de abajo que se inicia partida, Wolves necesita 93 puntos para ganar y Skate 120 para ganar. Recuerden que son partidas que se reinician por temas de mierditas que pasan en el evento. Predicción no, porque no van de cero, gente, no van de cero. Claro, igual tienen que festejar con los dos, pero tal vez quieran asegurar un mejor lugar, tal vez, no sé, ¿no? No voy a hacer predict porque solo faltan 93 puntos y el otro 120. Hay una ventaja. 7 horas de directo un sábado, qué vida triste, literal, loco. Pero ojalá el futuro nos recompense, hermanito. Inco versus LG jugaron hoy. No jugaron hoy. Sí, a Wolves lo va con un tremendo nivel. Y LG se culió a Wolves, literal. Trae pico la de pollos locos, dice. Qué grande el evento. Goes in there for the contest, wins that one gunfight, but doesn't really quite spot it. He's going to be overwhelmed with the amount of players that are going to be funneling through Skade. See, this is one thing that Wolves kind of needs to get a hold of. It's going to be driveway. It's like they don't even want to get a really solid anchor spot here. Yeah, and stun not going to do a whole lot for Ching right there. He gets obliterated. That's an SKS. It'll one-tap you to anywhere on the map. Just like that, Skate back in control. Go. They do need more points to win than Wolves, but it looks like they're well on their way with how this one's going right now. A huge break over in P2, and this P3 rotation going to be just as crucial. And would you look at that, 4 players already there.
for Skate. One big gunfight gonna go the way of Wolves, and it's been Peg making the plays every single time. It cannot be understated what an impact this guy has had for his team. Yeah, early rotation coming in from Skate. Mi Twitter es @guaracote, hermanito. O búscame como Guara, si no me como Guara, así nomás. Guara y COD de Call of Duty. An essential hard point. I mean, power position rather to get a hold of this hard point. Now that is going to be really big comeback. And even though yes, the rotation was a little bit late, it doesn't really matter. Oh, gets to the Pretty falls through when it comes to Peg. Diablo los Wolves, Coming in there, it's going to be really hard as players from Skate are going to be spawning right ahead. Recuerden que Wolves, ¿cuántos puntos necesitaba? 93. Con 93 puntos, Wolves gana. Levantamiento nomás. Qué buen timing. Perdió Tribe contra Wolves, sí, pero no está descalificado. Está jugando loser brackets. They've got the control over on P3, players on rotation to P4 as well, and looks like King wants to Es el mejor de 7 con mapa de ventaja, nada más, en la gran final. Pero es solamente eso cuenta en la gran final, cuando sube el equipo, si es que no me equivoco, ¿no? Gracias a Vinicio por el follow en Twitter, a Laves también. A Mr. Cos, gracias por los follows en Twitter, hermanos. Mil gracias. How many points left? Just a little bit of points left until Wolves gets it. 3 points already for their name. 42 seconds to play with though. That's a very long time to play with. And there you go. Wolves gets this first map up against Skade, showing them who's boss, even though we've had 2 resets already. Looking very solid in this Hacienda hardpoint. Oh, we had a question. Does anybody have a counter? Si viste que un streamer ya abrió su Only de Hotcot, no, ¿quién? Really powerful player that his situational awareness is just so good. No te pongo la cámara, he doesn't get the most kills, but he does get the most essential ones to change the tide of the games. For me, I feel like it was that hold off of P3 where you got to see an early rotation from Skade. That was good. Ya le voy, llevo aquí 8 horas, adiós ahorita, suerte, dale papá. Disfruten, hoy es sábado de sexo, culeo, sudor. Salgan y disfruten, salgan. Coming in from King, that opened things up from Wolves. And they didn't get shaken whenever they got broken on P2. Usually that's a 1-0, toca un Search and Destroy ahora, vamos a ver en qué mapa toca. Apago la cámara, no, quería pasar para atrás y no le gusta ver, no le gusta hacer en cámara nunca. Porque ganó Wolves. Continuaron una partida de Hardpoint, perdón, en el mapa de Hacienda y solamente faltaron 93 puntos para ganar y tuvieron un premio y tuvieron que reiniciarla. Por eso Wolves, si hacía 93 puntos, ganaba y Skate tenía que hacer 120 algo para ganar. Tipo, no los 150. Nada más tienen que completar los puntos. Un poquito rico, es que como tengo mi gata, le doy muchos besos y todos se me meten los pelos en la nariz y es una rascadera horrible en la nariz siempre a cada rato. Estaba de compras y ahorita se quedó parado, humilde, out. Vio a patazo. Oh. A dejar que hay un Discord de Good. Vamos a ver si puedo poner el bracket. Esto aquí ya cortaron ya de chill. Lo siguiente. Mamagüevo. Wolves le ganó 3-2 a Tribe, ¿cierto? Sí, correcto. Ya te siguiente, gracias Musai. Que Inco Gaming había perdido un solo mapa. Déjame Ojalá pasen los dos de Brasil. Skate está complicado, Wolves está muy fuerte, hermanito. Así es. La partida de Wolves siempre se hacen por capítulos, parecen una serie. Siempre pasa algo y tienen que pausar, dice. Fue Wolves. Wolves le ganó a Tribe. Es que aquí empieza a conectar todo y dices, ¿será acaso? ¿Podrá pasar? ¿Será eso? Es que no lo sé, hermano, no lo sé. Es muy emocionante todo esto. Y es que, bueno, ya si te pones, déjame aquí. Se enfrentó uno de LATAM. Oye, ¿verdad, no? A crearte tus a ver, cuentos, amigo, tus teorías, si te pones paranoico, si te pones Europa, estamina, verdad. Le ganó un verdad, contra India. Pero
Wolves le ganó. Oye, ¿verdad, no? De acuerdo. Sin embargo, Sí es. Luminosity le ganó al Oye, ¿verdad? Ni un Wolves. equipo de... Entonces, Ni un están equipo por de Europa se encima. enfrentó contra Ahora, un equipo de LATAM, si es verdad, Luminosity loco. pudo ganarle a Wolves 3-1, fíjate. ¿Ahora no Entonces, loser? yo te voy a asegurar que Inco Gaming en contra de Luminosity, que es la gran final del Bueno, World Norteamérica sí, va a pero ser nadie de LATAM. O sea, no se enfrentaron contra un equipo y te brasileño. apuesto Struth tu Vitality y murió. cabellera, amigo. Apuesto a que te rapes como si a mí no me va a doler, ¿verdad? INF Te contra los apuesto chinos a que me des y japoneses. todo lo que tengas en tu Mira, casa. mi reina, a ¿qué pasa en la camarita? cualquiera de los dos que Mi bebé. pierda va a volver a llegar Llega a hola, mi amor, llega hola. gran final probablemente. Chao. Llega, O al gracias por los menos, bits. Gracias por al los menos bits. sacar bastante más. Gracias por los bits que me dan de comer a mí, pues yo estoy gordita. Mírenme. Pues yo estoy gordísima, por los Amigo, bits. ¿qué te parece si tomamos Por esos un bits pequeño estoy muy break y enseguida gordota. volvemos? Mírenme mi Parece panza. perfecto, gente. No se lo pierdan. Estamos por ver el desenlace final de estos cuartos de final del loser bracket entre Skate y Wolves. Gracias. Gracias por la sup y los bits. Miren esta panza que me cargo. Qué linda mi reina preciosa. ¿Diga algo? ¿Mau? ¿Mau? Y nos topa la gata. No. Está que lo ve, ¿no es? Está que lo ve en la cámara. Está que se mira ya mismo ahora. ¿En qué lo ves? Sí. Qué chucha. Vaya, vaya. Vaya con tu madre. Ay, que tú sí pesas como 10 kilos. Y ahí por besarla, tengo toda la cara llena de pelos, aunque no se note en la cámara. Y diga, Guara se la come, dice. Y sí, verdad, es verdad lo que dijeron por allí. Nunca un equipo de Europa se enfrentó contra ni un equipo de Latinoamérica. Esta gorda, oye papi, oye, está gordita. Rellenita de amor. Michi parpadea se no tiene amenazado sin comida. ¿Cómo que sin comida si estamos cortísimas? Tectonic, dice, ¿quién es Tectonic? El gato come mejor que el chat, sí, o sea, mi gata le tengo comida premium, dulces premium, juguetes premium. En cuestión de comida premium, en cuestión de salud no sé. O sea, para sacar los mocos al Guara que compraré. ¿Qué? Te da más alergia el gato, dice. O sea, no tengo alergia, pero porque no... Nada, sino que la gata bota mucho pelo. Y ya, pues, como lo de beso, se me quedan los pelos aquí. Como tengo la cara sudada, pues peor. Con la camiseta. No se nota, pero la camiseta está puro pelo. A ver si hago un zoom de cámara. A ver. Ahí, miren ahí. Puro pelo. Todos esos blanquitos, líneas, son puro pelo. Ahí no se nota, casi nada. Pero de ahí el resto, sí, mira, se acerca un poquito más. Puro pelo de gato. Y así es toda mi ropa. ¿Le gusta mi cuagnana? Mi camiseta de pato banana. Una cuagnana. Estás bien peludo, dice. Le estás engordando mientras. Skate y Wolves, ¿cómo van? Uno a favor de Wolves. Hace un feita al gato. Ahora donde se va el sueldo de los mods. Es que no alcanza para los mods, pero para la gata sí. ¿Les gusta mi banana? Mi cuacnana. La tienes peluda, la camisa. Saludos a Cedar que sí, Dylan. El Cactonic. Ese boxer es tuyo, ese boxer es tuyo, el de la espalda. ¿Dónde hay un boxer mío? ¿Dónde? Eso no, son chompas ahí que se alzan ahí. No sé que ni nada. What? Agregaron 5 minutos de más. Creo que Kiko va a ser campeón. Está jodido. Que lo que verga de mono. Te quiero con cojones, pincho. Vamos, eso en la cola. Gracias, Rambo, en el pecho del Jambo y el Jambo sin poder respirar. O sea, Inco ya está en la final, papá. Pero en la gran final es acá y tiene que ganarle a Luminosity. Y no sé si en la final o en la gran final las partidas aquí son BO5 o BO7. ¿Alguien sabe?
La champ de COD, muy buena, hermano. Falta nomás este partido por ver de Skate contra Wolves. Y de ahí no sé si veremos hoy ya también el Wolves contra... Bueno, Tribe Gaming contra el equipo que gana entre ellos. Que posiblemente sea Wolves. Y si gana Wolves, otra vez el repituki para Tribe. Puede que pierda o puede que gane. Porque recordemos que Tribe perdió contra Team Wolves desde el primer cuarto de final. En teoría veo 5, quién sabe. Sé que son BO7 de la final, pero no sé si es la gran final. ¿También junto a la final normal o qué onda? Gracias, Carlos. Es de 10. Es como que veo 10. Fumado. Cheque si hay más canales. No, ya cortaron por otro canal ya. Ya nomás queda un canal. Ya no queda más. Es el único canal que tenemos en vivo ahora. 300.000 vistas. 300.000 vistas del partido, loco. La comunidad como está grande, ¿no? ¿Quiero semen? Oh, Skate vs Wolves se transmiten. ¿Cómo que no? Claro que sí. Se transmitió el primer partido ya. El Hardpoint. Se dieron una pausa y vamos a transmitir las demás. Yo creo que es el SKS de esos manes. Creo que la misma es Lucas sin papi, la mismita. Equipos mexicanos en la Champs. A ver, no son mexicanos por ende del todo, pero un ejemplo. De Tribe. No, de LG creo. No, ¿dónde está LG? ¿Este no? Ajá. El Envy es mexicano, pero no sé dónde es él. O sea, ¿es mexicano de nacimiento, al español o qué onda? No sé si es el Envy que yo conocí antes, no sé si es el mismo. Pero él ha participado así en un montonazo de premios. Perdón, en torneos. En la Master. Ganó $25.000 con el equipo. Ganó 3.500 en la Champs DNA. Ganaron $700 en un... No sé qué es el Vengas en series. Ganaron en la MM $800. Ganaron en la final del año antepasado $300.000. Ganando el RP 3-1. Perdón, pasado. ¿Qué pasó? O sea, nacionalidad mexicano, estadounidense, como pueden ver. Tienen las dos. Alex, nombre primitivo. No sé, tipo... mexicano hasta donde sea, no sé qué tanto sea. Aproximadamente solamente le ha ganado $70.000. Ya. ¿Qué digo? ¿En el curso es? ¿Y para qué es? ¿Van a hacer otro curso? Los dos van a hacer cursos. Por eso, ustedes van a hacer los cursos a la gente que se inscriba a su curso. Entonces. ¿Ya? Ah, ok. Ya. Ha ganado poquito a poquito. Sí, 70.000 nomás. Elon Musk. Ahora jugando a 20-30 será campeón algún día. Sí, ya sé que van 1-0. Es que ya vimos el partido 1-0 hace rato. Por eso lo digo. El partido 1-0 hace rato. Que los Wolves ganó el Hardpoint en Hacienda, loco. Ahí está. Si mal no recuerdo, él estaba en Tribe. Oye, si está en Tribe todavía, pendejo. Con eso mantiene a ver todo el LATAM. Con eso compra Venezuela, maric. Mañana sigue la final y la gran final y los loser brackets de las finales también. Bueno, mañana es todo, ¿no? Mañana culmina todo el evento. Wolves did a really good job of playing away from that playstyle and forcing
¿Cuánto más transmitirás? Acabo el evento y corto stream ya, porque mañana me va a tocar otra vez transmitir varias horas. Así que hoy día parece que voy a cortar un poco más temprano. No sé si juegue, no sé si al menos juego un rato para terminar de subir la cuenta Michi. Pero no sé, me duele bastante el ano en este momento. Sidex Ignis. Ok, están en las salas, como pueden ver en las lobbies. Ven sus manos, sus dispositivos. Y vamos por el segundo. Mañana es la final. 2 días, solamente uno. 2 días y 1 hora. Del Watcham te refieres. Y eso que no soy mod. Chill. Hagan, por cierto, hay algo de Twitch que tenemos que completar para dar más VIPs. Más VIPs. No le hemos dado VIP a nadie, pero... Logros está. Analíticas, logros. Se llama Construye una comunidad. Consigue que 200 personas participen en el chat al mismo tiempo. Hasta ahora tenemos 156. Y si desbloqueamos esta opción, podemos poner a 20 personas con el VIP. Mañana gana Tribe Argentina. Cállate que Tribe no gana la concha de tu madre. Mañana gana Inco sí o sí. Mañana gana Tribe Argentina. Pero Argentina sí. Inco y Argentina. ¿Qué? Enlace. En estados de WhatsApp. Sí, pero no sé exactamente cómo es. ¿Mamó? Angelita, Revalo. Me hace el video a mí, yo soy muy fiel a Muen y a Floppy lo sabe, dice. Yo soy muy fiel a Muen y Floppy sabe, dice. A ver, van a haber 20 privilegiados. Claro, si es que se completa, porque no sé cuántos VIPs tenemos por ahora. No hemos completado lo de... mira, un ejemplo. Hasta ahora solamente puedo conseguir poner a 5 personas que sean VIP. Si tengo 200 activos, sí tengo más VIP allí. ¿Cachan? Cuando jugaste, tío, más tarde, papi, tranquilo. Didn't even do a good job in that particular tournament where Almighty absolutely crushed it. So there's something that Wolves is actually doing here that's something right and looking good for that setup in Raid Search and Destroy. Yep. Skade is not a team you want to mess around with whenever it comes to the S&D. Y qué feliz, hermano, llegamos a las 100 subs también, así que muchísimas gracias a todos, muchachos. Gracias a todos, Not as much momentum as you would normally have, just because the little breakups in between might have slowed that momentum a little bit, but man, with the way that Peg has been playing all day, he is definitely to be feared across the map. Yeah. Starting Wolves, todo guapetones en el X-King. ¿Quién es Eric? Modo Chubby. Ya. ¿Qué pasa, Mitch? ¿Cómo es eso de los VIP? La verdad es que ni yo sé qué carajo son los VIP o qué beneficios te dan, pero puedo dar VIP a la gente, teóricamente. Mañana Messi 5 en la Copa Sudamérica, dice. A ver, gente, por favor, los que estén por YouTube, amigos, se agradecería bastante que dejen ese follow por Twitch, hermanitos. Si no pueden verme por allá, no se preocupen. Con tal que dejen un follow también se agradece bastante, muchachos. Ahí se los comento, hermanos, se agradecería bastante de corazón, por favor. Que dejen ese follow al menos por Twitch. Y eso de ahí, hermanitos, And I mean, it's definitely going to be a crazy battle of the snipers. Obviously, you got to keep an eye on Neon as well, as he has been disgusting with Limps. My goodness, I'm just so excited for this matchup because no han dado nada, solo es para que te digan, para que te salga una placa como la de los mods, pero en diamante al lado, pero no tiene beneficios. Me refiero a beneficios tipo, no te afecta el chat modo subs, el chat modo emotes, el chat modo X, ¿no? Eso me refiero. Final brasileña, Skate contra Inco. Gracias, Brad. No, ay, Murphy, ¿por qué eres tan malo conmigo?
Equipos han pasado por era solamente 2 equipos, Inco Gaming y Luminosity Gaming. Estamos viendo Wolves contra Skate. Uno de ellos va a ser eliminado el día de hoy. Así es, Narco. Es lo que me encanta aquí es la comunidad que le encanta seguir la joda. Yo quiero VIP aunque no sé qué es. Yo tampoco sé qué es, pero ya la otra vez vamos a estar metiendo a ver qué onda. Y más mochillos. Y me gusta BTS. El coach de Skate, Palitao. Mihawk is a really good hard worker guy. Talented. All of the guys are really talented. No sé si se van a disputar las semifinales de Loser Brackets, hermano, el día de hoy. For 3 years. Leozine and Limbs, the 2 guys from Rio, I love them. They're awesome. The experience here in this event has been awesome and inspiring for my career because I've been playing. No regalan ruletas, sino que aquí también te puedes dar fan. Pues aquí en Twitch vamos, 17 días streameados aquí en Twitch. O 18. Y hemos regalado ya 2 ruletas. Gracias al Gonza y al Jonathan. Y varios pases de batalla. Es más, creo que apenas acabe esto voy a sortear el último pase. Y de ahí, no sé si juego un ratito para terminar de subir la cuenta Michi. Ah, no, weón, hoy tengo el torneo, sí, cierto. Me había olvidado. Hoy tengo el torneo, weón, déjame ver a qué hora es. Torneo por las 100 subs. Nos enfrentamos el día de hoy, el equipo de WarC contra Manco FT. Nos enfrentamos contra un equipo llamado Manco FT. Ustedes ven las brackets de... Estas son brackets en serio, son brackets buenas. Wara versus Manco FT. Ok, el VIP no te da nada, solo te da una insignia, ¿no? Deja ver a qué hora inicia esto. Reglas Champs 2022. Don't have to keep track of any extra points. It's 0-0 to get things started. Yeah, we're even in the iniciamos, muchachos, iniciamos. But then taking a look at that, Neon King getting 2. Pabzera goes in for the reply. But as the bomb is going to be going down here in staircase, that's going to be difficult. Mihawk in a difficult situation. Gets down. Peg gets 1. Gets 2. Gets turned on. Pabzera gets turned on. That's going to be really big kills. 4v1 situation and a very quick dub coming in from Wolves. That's a big deal. I feel like that mid presence is just so huge for them getting that win. Yeah, Peg has just been so... Mañana a las 6 p.m. dice. ¿No es hoy día? Neon opening up things in a big way with that sniper in hand as well, and no es hoy día, a ver. The sniper presence over on this pool side is so crucial, and King's gonna pull it out as well. He's gonna be able to take down Mihawk early, and oh my gosh, it just feels like very, very uncoordinated, disconcerted pushes that we're seeing out of Skate so far. Got to perform better as a team. Tactical usage has to be better as well. They find themselves in a bad spot. Big kill for Leo's. Así, hoy a las 6 nos enfrentamos. Oka. But right now, they've still got a lot of work to do. Well, play number 2 though, coming in from Peg. Speaking of, gets that kill from the backside. Bomb gonna be going down. Pabzera all alone. Needs to go and retrieve the bomb, but someone right behind him having that look over. That's gonna be Nyan. Let's see though. If it can be someone that can clutch us up. Ojito Wolves. 2-0, opa. 2-0. That's gonna be really good stuff coming in from Wolves. And Dale, you actually brought up a really good point, Bobby. It's like they're going in there. Jessen, como estoy en la Champs, no tengo tiempo, ni siquiera bueno, no he comprado el pase, pero ya Activision me lo regaló. Y ni siquiera he usado el arma nueva, hermanito, ni siquiera lo he usado. Y la predicción me olvidé, gente, me olvidé, perdón, está viendo una cosita, ya van 2-0, no pondré predicción ya. Ya van 2-0, ya no la pondré. A no ser que remonten, pero dudo que lo hagan. Now he is all alone, gets eyes on one player, hoping for a headshot. He will get exactly that.
And now down into a 1v1. 1v1. Anzai coming down the stairs toward that pool side. The bomb's down, and I think Leo Zera may have spotted him. Oh no. He may have a disconnection. Well, as he's going to be looking towards the horizon, Zai does not know anything, and still having a lovely tour here in Raid, Bobby's house. You have a nice looking house here, Bobby. I feel like we need to have a tour soon. Please make a vlog about it. But as we wait for our one player to reconnect, hey. Ay, se reconectaron, gente, perdón, problemitas. Stage. And so far, well, oh, he's back in. Speaking of, we just got confirmation that we're going back. Ah, no. Volvimos. En BR la vi que deleteaba en segundos. Estaba FK, así es. Pretty sure Leo Zera heard that. Yeah, you would think he hears that slide, but no information right there. Zai going to be able to clutch up. GG's. Obviously, entering that situation. Pretty much neither player with any type of information, and unfortunate timing for Leo Zera. Right now, Skade in a rough spot, down 3-0. We saw Wolves take the hard point as well. We know this is a team to be feared, and right now, a big regain. En multi ni siquiera lo he usado, pero ya sabemos, vamos a tratar de sacar una noquecita con esa arma. Like this approach, especially given how much they've struggled. Gana Manco FT caminando a guardarse, dice, perdón. Oh, speaking of aggressive, Zai goes in there, takes advantage of that situation where creo que gana Skate, pues hasta ahora van 3-0. Finally slow things down, but I feel like for Wolves, they kind of read that really well, knowing that they're going to slow it down, but Mihawk goes in for a really good reply, snipes out Nyan, an essential sniper. No sé, me gusta más, va más tiempo actual la versión en inglés. Oye, la switch de Lake King, ¿no? Se la juega, ¿eh? 3,5 segundos y en fila, dice. Qué grande. Maldita sea, digo, BR Warrior. Mihawk contra 4, huevón. Jodido. Sarcasmo. Ah. ¿Es un ace? They tried to slow things down, but with Wolves, they brought back the pace. I mean, Wolves have completely sí, son cuentas, por así decirlo. Pero no es el Call of Duty normal, es el Call of Duty versión eSport. Link exclusivo para que lo descargan, para que no tengan problemas en sus servidores y mamadas así. Qué bien, el PEG doble kill, loco. Triple kill el PEG. Qué culiada en Vader, hermano. Qué culiada del BD, te lo juro. Fuck. Si me vas a hacer un Yamete Kudasai, dejo el follow en Twitch. Yamete Kudasai. Gracias. Since they have such a banger of an S&D matchup against Almighty in day number 1, it looks like a completely different team right now, but... Gracias, Javi, gracias, papá, te amo. And now for Skade, they're trying to go in for a little bit of a mid-push, but they're just staying here in staircase and poolside. Right now, we've got Mihawk way in the back of spawn. This is not a play we've seen them make before. He's trying to catch those lurkers, those flankers, and right now... It looks like Anzai might be able to make his way through. No, I think Mihawk got the information, relays it to his teammate. That gets Leo Zera the opener. Huge play out of them to get that crucial y puede que Wolves, como ya Wolves le ganó una vez a Drive, puede que le gane otra vez, no lo sé. Contra un equipo llamado... Aguanta, se me perdió. I like this play by Skade. I mean, they cleared it out. They played it really well. Knowing that they could probably do something that they haven't done before, which go through mid through stairs. A really big gunfight though from Pep. Llamado Manco FT. Está el Sage, Nova, Kanewish, Ey Mateo. Ese mantiene un equipo buenísimo. El Mateo es el único que me da miedo, loco. Right now, Peg trying to sniff one out. Doesn't want to chow the sniper immediately. He's going to go ahead and back up. Fernando, Aim Juan, TK.
TKM, Pixe, Takeshi Pro, Acron TV. Ahí está, se viene comeback, Ah, creo que no se puede hacer directo de esto, They finally found a tiny bit of hope there. And now as they're probably going to find a way to possibly be better when it comes to being the defensive. Hopefully we get to see it. ¿Algo pasó? ¿No? Ah, no. Slowing down just a tiny bit. They're going to be splitting down default. 2-1-2 split for the defensive Skade. And now as one player is going to be leaving the game, multiple players from Wolves. Well, it just gives us a little bit of time to talk about what happened in that last matchup from Skade. It really just, it was pretty impressive, to be honest. The fact that they went through mid instead, because a while ago, they went through mid actually coming from spawn, but it looks like it was a better deal to come from poolside was the biggest difference. And just to be a little bit more careful, getting that information before pushing. Biggest factor for them right there is leaving that one sniper back in spawn to eye out all the flanks. Obviously, Wolves, even for S&D, are a very aggressive team. They like to hit those flanks, catch you off guard. Finally, some adjustments out of Skade. I think that's been probably their weakest point, is finding ways to make those adjustments, especially once they lose their momentum. If they're allowed to play the playstyle that they want to, they're fine. But Wolves throwing a lot of different looks at them, and right now, a big opportunity as they are going to flip on over to the defensive side. Not quite as dependent on your decision-making. It's really just about playing fundamentally sound search and destroy. I just hope that this isn't too late for Skade to make a comeback, and looks like they finally found their footing in that particular round of our S&D raid. So, again, we're just chilling here. We're going to be waiting up for the matches to actually start, and I think this is the only team, these two teams that are playing right now, but obviously we have a lot more matches later on. Pretty excited to see how all of these perform, and let's do a little bit of a recap of what actually happened for today. I mean, Tribe was just so good today. I mean, they have been performing really well into that lower bracket run and just giving Omega the run for their money. And now it's going to be the same thing coming in from Wolves and Skade. Looking like a comeback for Skade might actually happen. You know, we've talked creo que sí se puede streamear, creo. About the impact that we've seen from the SKSs, but we might have a contender. ¿Qué pasó con Tribe? Ganó todos los brackets, así es. Tribe se tiene que enfrentar contra el ganador de este momento, que sería Wolves o Skade. Que por lo que veo estaba Skade. Atrás dejaron 5-0 en BD. Sí, weón. Tremendas cumiadas. So difficult to kill right here. The turn on to Pabzera had no business winning that one, but here's the footsteps. Reads it like a book, and he's just Mr. Untradeable right now. Sí, la ruta de la switchplay esa demora un huevo, loco. Se le demora. Pero ¿qué ha pasado? Son problemas, gente, de internet que deberán tener. En el evento no pasa nada, un problemita de organización nada más. Stop a guy like that. It looks like his momentum is just so good. But hey, Peg doing a really good job. We keep talking about this guy. Not only is he really good when it comes to those S&Ds, but also in those respawns as well, where you know he can go and hold down a site on his own. Multi-kills after multi-kills. But hey, it's actually not just him. Everyone in his team doing a really good job. Nyan is a really good response going up against Pabs. That's one thing that I think just in general the Chinese region does really well, is playing their life, especially when it comes to search and destroy. Hagan 6 PM hora Ecuador, es igual que México, ¿no? A ver. 6 PM Mex a Ecuador. Así que es a las 7 entonces, a las 7. That's an easy kill for the opposition. Meanwhile, Peg gets a kill, immediately backs up, repositions, finds cover, able to regen, and then puts himself in a position where he can take another engagement from a good spot. Easy. That's one thing that Skade's gonna have to find some way to. Ya me voy allá. Dale, papito Fer, descansa, papi, descansa. O sea, vea nomás a la clase, no te preocupes. Vaya nomás, vaya nomás. That's one point that actually I wanted to really point out, is that their discipline is so good. Wolves just knows how to go in for those shots, multi-kills, and we actually saw that in our last round there with Peg up against Pabzera. And yes, Pabzera won that, but you just saw the discipline that Peg had. Saw that there were 2 people there. It was Mihawk, and that was around in garage. So around in driveway, saw Mihawk, tries to go in there for the shots, doesn't pull through. If he peeked that, I'm 100% sure that either Pabzera or Mihawk actually saw that.
Also saw Pabzera there, repositions himself, but unfortunately Pabzera is also really good at being patient, and he does get that kill, eventually getting their first dub right there. Oh, that is a really good S&D matchup, but hey, let us en el norte y en el sur de México cambian la hora ahí, ¿verdad? ¿No? 6 PM en México, aparece aquí 7 PM Ecuador. O sea, no lo reinician de cero, Tanaka, sino que, digamos, inician la partida otra vez y les dan digamos, si van 5-0, pues ya saben, tienen que ganar solamente 2 rondas. Inco. ¿Qué digo Inco? Wolves. Y tiene que ganar las 7 rondas de Skate. 4 more taken out of the competition. Scars, Stamina. Yo por 2. Estoy aquí sudando como un puerco. Their lives on the line. They gotta step up right here. Yeah, I mean, there has been so much things going on. It feels so weird that it's only been a day and a half, and so many teams already gone in this competition. Yo iré ese niño puña a ver inbox. I mean, everything is going a ver so inbox. fast. Ojo con esos beats. X10. Sherlyn. Gracias Sherlyn por los 10 bits. Muchísimas gracias. Because of their flawless run in this competition so Préstame far. quina para que se me lo japa. Doing an amazing job, but I'm kind of curious to see how they're going to be going to, you know, En el juego para las recompensas y lo demás. Y lo llevo más adelante. ¿En serio? ¿Qué tanto, Full look at all of our teams and how things have shaked out so far. Shake out, probably the word. Shake it off. Shake it off, shake it off. Ahí está. In skate representing LATAM. Like we said, Tribe and Luminosity for NA, and then we got Wolves out of China. Only 3 regions remaining. It has definitely. Y eso lo queda Latinoamérica y Norteamérica. Y uno de China. 4 of our 5 teams, that's 80%. Lo único es team vivos. I come from Garena, and this says a lot. Okay, I'm gonna admit it. Estudiambre, chuch. Right now is gonna be Wolves. Foráneo. Try and bring it on to the east. But there's no doubting that the West, there's something about you guys that just absolutely crushes it. I'm seeing it in the LATAM side of things. I'm seeing Dales, Manuel, hermano. Cansa. El equipo que nos dio la talla en estos octavos de final. En estos octavos, pensé que era del día de ayer. Y es que no sé, Stamina dio mal resultado al inicio, pero después sorprendió Stamina. Me sorprendió bastante cómo tratar de hacer ese comeback. No sé, hermano. Yo diría que Scars, hermano. Ya que no ganó ni una fucking ronda. Con Trenko, es que también estuvo difícil. Con Trenko perdió. Y con The Skate también 0-3. Así que Scars se queda para mí como que mamado. Gracias, Dark, hermano. Sí, ya les comento que llevamos ya 8 horas de directo. Una locura tremenda. Not yet. Not yet. No, not even. They are untouched right now. They are just having a breeze. A ver qué se han por acá los chicos de español. Acabamos de terminar la primera mitad, es decir, las primeras 6 rondas. Y esto iba 5-1 con ventaja para los chicos de China, para los Lobos, los jugadores de Wolves. Entonces, para tenerlo en cuenta a la hora de que iniciemos esta rima. Gracias, hijos, gracias. ¿Esto es Qatar? ¿O por qué tantas sorpresas, LOL? Gracias. Sí, 8 horas en un día de trabajo en Guayaquil, literal. Por eso siempre hago diariamente, hago 8 horas de stream diario yo. Sobrellevar muy bien a sus rivales. O trato, porque a veces que no puedo. Porque las 8 horas de stream son las que ustedes ven, pero ustedes no ven las horas de edición de video y de... Bueno, sí, de video y miniaturas. Edición y subida de videos, esas horas ustedes no las ven. Bueno, las ven en los videos, pero no ven lo detrás, ¿no? Que toma tiempo todo eso allí. Así que unas 12 horas diarias, tal vez. Sí, creo que sí, unas 12 horas diarias de camello son. Si es que hago stream, claro. Phone 6 Pro, así se llama, The Republic of Gamers, que incluso nos decía que trae gatillos incluidos en la parte superior de color azul, si no me equivoco. Y sí, te lo vuelvo a repetir, el celular que está jugando es un Asus ROG Phone 6 Pro. Sherlyn, gracias. Sherlyn X85. Thank you. ¿Por qué no vas a esos torneos, Guara? Y si podrías pasarme alguna clase de la Kilo, descargue Twitch por ti, cara de fiesta. Gracias, toma corazoncito. ¿Por qué? Porque soy una mierda, soy malísimo y ojalá algún día Activision me invite. Y clase de la Kilo no tengo ahorita, pero voy a sacar videos sí o sí de la clase de Tectonic, ya que Segón revienta con la Kilo. Ahora sí vamos a la partida porque empezó. Y gracias por los 85 bits,
Sherlyn, thank you. 5 rivales, no tiene la bomba, no tiene ni siquiera continué una partida puntos 5-2. de vida, Good. mijo, que aparece desde atrás. Y vamos 5-1, ¿no? Entonces, ¿hubo una ronda que no vimos? Es lo que me... ¿Vamos 5-1 o me equivoco? ¿O era 5-2? Inco es de... Perfecto, ok. Bueno, región Latam, pero es del país de Brasil. 5-3. La desventaja se Ojo, disminuye es que remonta para el equipo brasileño, que, bueno, al menos en el cambio de bando parece que le funcionó de maravilla. X10. ¿En qué idioma está? Como en Supongo español. que soy muy bueno, pero no tiras calls Smiths. Bueno, amigo, ¿En qué idioma está? Chúpamela, es que soy muy bueno, pero no tiras las calls. 5-3. ¿Qué? Volvemos a poner en No contexto. entendí. El equipo de Wolves en contra de Skate se están enfrentando por un lugar en la semifinal de Loser Bracket, gente. ¿Qué personas Así conforman es, Inco? como dice arriba, estamos Lucasín, jugando los Dat, cuartos de Rafa. final de la eliminación del bracket inferior. ¿Quién me Esto falta? quiere decir, gente, Lucasín, que Dat, quien Rafa, pierda Noel. este enfrentamiento de Y me 5 falta uno que no me mapas, acuerdo cómo se o llama. quien pierda 3 mapas justamente, ya se va a ir a su casa. Ya se va a ir, o bueno, se va a quedar hasta mañana, ¿no? Que todavía es un día domingo de la final, pero se va a dejar de competir en esta gran final con un premio. Ya me compré la Kilo Mítica, gente, eso es lo que ustedes no vieron. Dice off stream. Sería nuestro 5º lugar eliminado. Y el día de mañana, no, todavía hoy, amigo, todavía nos quedaría la partida de la gran semifinal para ver quién estaría pasando a la gran final en la competencia. Entonces, ¡ojo! Todavía tenemos mínimo 1 hora y media de transmisión, gente, por si no han terminado de reclamar todo lo que estábamos a continuación de tener de recompensas, porque sí, hoy todavía tenemos recompensas. Estoy en mi edad más cogible y solo me cogen las desgracias. Desde la aplicación Y amigo, de Call of Duty Mobile, el salir es buena ayuda para eso. transmisión, y hoy, diciembre 17, te van a dar cut points los primeros 5 minutos. Después de ahí te van a dar el operador Kruger, si es que lo estoy pronunciando bien, después de haberlo visto 1 hora y media. Y cuando hayas visto 15 minutos la transmisión, te van a dar una... No sé qué comer hoy, ¿por qué no comes un poco de verga? Un No, con un francotirador. pero depende. ¿Qué hora es? Toda esa información oficial desde la... Contexto. ¿Almuerzo o merienda? Y bueno, amigos, que sigan disfrutando. Y cuidado, no sé de dónde Skate sacó y ya está a punto de remontar. Sí quiero. Es que no puedo hacer broma con ustedes porque responden eso, sí quiero. Yo le digo de broma, pero ustedes responden sí quiero y no es de broma. Pone el 4º puntico a su equipo, pero en esta de nueva cuenta no les va nada, pero nada bien. Ya perdieron a 2 jugadores y no solo eso, sino que están plantando la bomba, people. Están plantándola en este momento y van a ser 40 segundos. Chorizo, almuerzo y juego de post. Mihawk, en compañía de los Cera y Papsera, pueden volver a hacerlo, pueden volver a remontar todo esto. Vamos a ver si lo consigue ahí Sai con esa Shorty, aniquilando a Papsera. Mijo que sigue con vida, y si Mijo que está con vida, también la fe en Skate para 2 este contra equipo. 4, papucho. 20 segundos restantes y tienen que presionar, tienen que hacer algo, pero tienen que hacerlo. Dame de comer, ya. cállate, Mijo, cállate. Tú su eres el tiempo, menos tiempo indicado que en está pedirme de acabando. comer. Lucera, que estaba a punto de la baja, pero no la va a conseguir. Ya no hay tiempo para más. Y Sin lo GG's, sabe, 6-4. a Mijo para poner Una el ronda más, 6-4. manito. 6-4, gente, punto de mapa para el equipo de Wolves. Lo vuelven a hacer de manera contundente y están a punto No sé si comprar la de M2. finalizar este mapa de manera perfecta. Me encantó ese clutch que vimos por parte de Mijo, pero la realidad es que si constantemente te encuentras en una desventaja... ¡Ay, mi madre! ¿Qué desventaja? Ni nada, triple baja para Lims. Mejor me callo un segundo porque este tipo está demostrando que Skate aún tiene vida. Luis, hermano, gracias. ¿Cómo es posible ese triple asesinato por parte de Skate que todavía se mantiene con vida? Vemos a Wolves terminando siendo exterminado por el gran Papsera desde la región de Brasil, que tú y yo estuvimos conociendo. Sao Paulo, hermosísimo nuestra tierra. Ya nada más fuimos unos cuantos días y nos sentimos de allá apoyando al equipo de Skate. 6 en contra de 5, cuestiones de ronda. El equipo de Wolves tiene un mapa a su favor y los chicos todavía siguen preparados. Mira cómo acomoda el ventilador, le dice, tiene que estar a 90 grados apuntándome aquí. Mi reacción, la cara de La Roca. Para Wolves, y este sería el mapa para ellos. Así es, punto de mapa, pero
Vamos a ver también si puede ser un punto para tiempo extra para el equipo de Skate. De momento nadie avanza más de lo necesario. Tenemos a 2 jugadores cubriendo la zona céntrica de ese anillo de raid. Ojito que se lo va a hacer Kunga, weón, Leocera y Mijo. De la zona de cocina se encuentran tanto Leocin como Pabsera. Mientras que en ese head glitch de la zona si de remontan alfa 6-6 hago predicción o no. Lim, si no me equivoco, cuidando ahí, muy atento. Nadie se mueve de su posición. Están únicamente esperando a que sea el rival el que dé la primera jugada, el que mueva la primera ficha y cometa el primer error. Pabsera con tremendo tiro, su compañero que cae a manos de Peg, y dicho sea de paso, Pabsera a través del muro recibió muchísimo daño. Pabsera, hola Spexia, ¿cómo estás? No se dio cuenta que hay alguien detrás suyo y paga el precio con pedazo headshot por parte de Nian. Sigue con vida el jugador 4-2. Otra baja más para ellos, doble baja 2-2. ya lo vimos en la anterior, carrear de manera impresionante a su equipo. Vamos a ver si nos llevan al tiempo extra. Esto se transforma en un 2 contra 2 y King se queda solo con Peg y Leocera se queda solo con Lims. Y esto se puede terminar. Otra baja más. Peg lo vuelve a hacer. Se queda solo Leocera. Leocera recibe muchísimo daño, pero engaña la muerte. No. GG's Wolves dice que no, ya le estaba dando la vuelta a la zona de Sniper Nest para aniquilarlo y darle la victoria a su equipo. El equipo chino, la región china que sigue con vida y Skate que sufre. Si llamas en todo el directo es porque la tienes en inglés. En el español va más atrasado de ley. En favor de los chicos de Wolves. ¿A dónde van, Gil? ¿A dónde van? Ya quiero que acaben, por favor. ¿A dónde van? Pausa de baño, hermanito. ¿A dónde van, amigo? Que van al baño. Pues así bueno, mientras seguimos haciendo tiempo, perdón por decirles que no se vayan. Son humanos y tienen que tomarse un en español, pues aquí no está haciendo ley, según yo. El equipo de Wolves termina exterminando a nuestros representantes de Latinoamérica desde Brasil. ¿Sabes por qué se me pasa el cheque súper rápido? A ver, contexto. Dame marcador tips. que estamos teniendo para nuestros chicos de Latinoamérica. Vamos a esperar tips a ver para que no me chuche aquí. La tabla o algo en cuestión de información y ya si no, seguimos con nosotros. Van los 5 al baño, una mano amiga. Destacamos al MVP mujeres. Por parte del equipo. Hasta la próxima. Bastante interesante de ahí, creo que fue el carry entre comillas, ¿no? Al parecer vamos a ver un poquito el tema de las repeticiones. Van a dar su pan con cola, dice. Y me sorprendió, Wolves iba ganando 5-1 o 4-1 y de repente hubo una pequeña pausa y el equipo de Skate empezó a remontar. Sí, remontar muy fuertemente. Estuvieron ahí, como bien vimos, al borde de igualar el marcador. Ya saben, gente de Go Twitch, que después de esto aquí vamos a hacer nosotros en el equipo de WRC un torneito, muchachos. Y si quieren ir a verlo, porque apenas acabe esto, cortar aquí stream, pero continuar aquí en Twitch. Pero es complicado. Pueden jalarse para acá, A lo largo del día de hoy, el día jueves. Pero la realidad es que no tengo voz, la garganta no se ven todos los días. Se me fue, no puedo hacer el de perder. La voz, del Fall Guys. Ya lo vimos ahí, a pesar de que Skate... El mejor tip para el check es no tomar, así es el mejor. De sí mismos, pues estuvieron cerca, pero cerca no fue lo suficiente. Y con esto... Y lo muestran también a la gente. A que los jugadores regresen a su posición, regresen con nosotros. Después de tomar, una vez estemos de vuelta, continuaremos con el siguiente mapa. La vaina es el siguiente día que te da feo. En el modo de control, War Z, sí, ya sí. Lo sabemos, los mapas pueden llegar a cambiar, pero War Easy contra Tribe, no se lo pierdan. Los mismos. Y ahora que nos movemos a control... No sé qué esperarme. Tú ya lo decías, que considerabas que iban a ser Wolves los que iban a pasar. Y ahora que vemos, sigue control en Slums. A ver si es que gana Wolves a Skate. Aquí se va predicción, muchachos. Escúchame bien, que va a ser el equipo de... Aquí sí podremos predicción. Que empiezan a la defensiva en la primera ronda de control. Es totalmente irreverente. Claro que sí, es que se me hace respeto, claro que sí. Regalan CP por la final del juego en celular, no. No sé por qué no lo hacen, es un buen marketing para que más gente vea su stream, pero nunca lo hacen. Es que Slum lo sabe dominar bastante. Pierden mucho tal vez. Y bueno, Skate por ahí le... Comenzamos con una java en la casa de una compañera bajo un pájaro azul. A ver, comenzamos, ¿a qué te refieres? ¿A qué hora? ¿Qué dice? Skate estaba demasiado fuerte. Un pájaro azul, el pájaro azul es como vodka, ¿no? O como... Sí, creo que es como vodka, ¿no? O como calla, ¿qué es el pájaro? Yo no tomo pájaro azul. Es lo que te decía al inicio, el equipo de Skate venía fuerte.
Sin embargo, no bajó su nivel. Pájaro azul y 2 de Switch. Después se vinieron a mi casa y compraron otra Java, más el vodka, 40, y el Shumir no sé dónde apareció, normal. Chucha, mezclar cerveza, no sé qué es el pájaro azul, que es, bueno, cerveza más vodka y el Shumir, que también es vodka, creo. Solamente somos 5 equipos. Depende de qué tanta pirata. Es que no sé, a mí me da, depende de lo que tome, como que me da a mí. Me da chuchaki feo. Pero es como que depende de lo que tome. Queda esta partida, Gil, esta partida por ver, el último mapa. Freddy, déjame que inicie. Hola, Johnny. Igual depende que tomes. Si tomas tragos dulces como Switch, ron o vodka. Un ejemplo, a mí tomando Switch no me da. Ron tampoco me da. Y con vodka a veces como que sí. A mí con ron no me da y con Switch peor. Recordando que Wolves ya le ganó a Tribe. Sí. Y se pondría demasiado picante. En el concierto de Bad Bunny, que regresé cantando y el del taxi. El problema es el siguiente día, cuando te levantas. Whisky valiste. Ellos ya han vencido al equipo. Whisky también es rico. Bueno, con el whisky sí es bajísima la probabilidad que te dé un chuchaki. Quién sabe si Tribe esté molesto y pueda, no sé, de la nada cerrar con un 3-0, o quizá Wolves ya viene muy seguro de sí mismo. Si esto de haber perdido antes a Tribe le juegue en contra en su mentalidad y no estén al 100%, esto no lo sabemos. Pero para llegar a con 2 pizzas en lata ya valí verga. Y chuche, tú ya estás como mi hermano hace unos meses. Para el equipo de Wolves, o un año, mejor dicho. Quizá, ¿es posible o no? Un par de latas de cerveza y ya estás happy ya. Es posible o no. Pero igual yo también actualmente puedo estar así, porque yo ahorita casi no salgo a tomar ningún lado. Ni siquiera me acuerdo qué estaba diciendo. Te paso la palabra, literalmente no recuerdo de qué hablaba. Pero de lo que estábamos viendo, posiblemente más o menos, ¿no? Una PM, una CPM. Y pues puedes soltarme tu predicción, ¿no? Ya vimos que Wolves sí, yo soy bastante fiestero, pero depende de dónde. Tipo discotecas, cosas así, no me gusta ir. Pero si son jodas en chupas de una casa o un pana, ahí sí me gusta ir. Tipo privadito y no tengo que andar bailando y que no me gusta bailar. No me gusta. Y ya, son ahí privaditos. Más, no sé, me siento más cómodo allá. Que Tribe va a tomar ese enojo o frustración. Luminosity pasó a la final y Inco contra Luminosity vendrían mañana. Aún más ansias de ganar. Con el ídolo cagado sí te da todo. Y claro, ya yo creo, me imagino que es dependiendo de cada uno, ¿no? 3-1, yo creo que Tribe. ¿Borraste el video de la vitamina? No, está en YouTube. Esa es mi predicción personal. Ahora, dice el señor otra vez, Mildar Coteme. Yo ya no quiero ver a Lo máximo que ha gastado en puteros. No he ido nunca a un putero. Todavía. Está jugando, no va a ser campeón. Hay una cerveza que se llama Salva la Vida. Qué chuche. Arriba de ellos, arriba de Tribe, está el equipo de Luminosity. Tomar es malo, dicen los expertos. Es que sí, loco, el alcohol y el tabaco son las peores mierdas que te puedes meter tú a tu organismo. Pero hay momentos en los cuales sí te dan un ligero aire de confianza con un par de traguitos de más. Un ejemplo, invitar a salir a una chica, o invitar a bailar con una chica, o a vacilar con una chica tímidamente. No todo el mundo lo puede hacer, y con un par de tragos encima pues como que te vale mucho más verga todo y lo haces. La gran final, la cúspide de todo esto que hemos estado preparando a lo largo ya de 3 Tribe pasó, años. Está en la semifinal como puedes ver, pero de loser brackets. De un mapa al mejor de 7, así que es algo que tenemos que tener muy pero muy en cuenta. Esto es un mejor de 7, pero con el extra de que obviamente ellos vienen del winner bracket, ellos no han perdido ni un solo match a lo largo del día de hoy, ni posiblemente el día de mañana. Entonces pues ese sería como su premio, por llamarlo de alguna forma, y que suena a poco para algunos, pero la realidad es que pero meterte en el cuerpo es una verga. En muchas ocasiones es lo que hace la diferencia. Así diría una mujer. En estos matches tan cerrados. Después se convierte en adicción, tienes que tener confianza en uno mismo. Y si no sé, un ejemplo, mi uso personal de la cuestión del alcohol, no el tabaco, el fumar. He probado, pero no me gusta. De repente me puedo pedir un tabaco, pero de ahí marihuana, otras cosas, no. Que he probado, pero no me gusta. Y a mí, de repente, cuestión del trago, con el trago aprendí a desenvolver mucho más. No es que ahora dependo del trago para desenvolver mucho más. Ahora ya me desenvuelvo solito. Me ayudó, me dio ese empujón que necesitaba. Cuestión que está mal porque no tenemos que depender de una bebida alcohólica, pero a mí
a mí, en mi experiencia, me funcionó. Antes era más tímido, no le hablaba a chicas, y ahora pues, bueno, entre tantas jodas hace un par de años, conocí a mi pareja actual, que es Ariana. Y la conocí en una joda también, tomando, y ahí está. Y llevo acá ya casi 3 años con ella. Dirá ahora estos $700.000 y a ver qué tal. Yo no tomo, pero sí fumo. Creo que cada quien se mata como quiere. Y a la final sí. Venga, el tabaco no me gusta. O sea, no le veo nada good. Nada bonito. O sea, nada. Antes le hablaba solo a hombres, dice. El alcohol me hizo hablar a las mujeres. Ok, ambos están en pausa. Vamos acá para ver las kills y todos los match. A las 9 quedó el primer muerto y le dejaron aquí en mi casa. El pendejo ha salido un ebrio de la doña de mi casa. Ay, verga. Le han dado tremenda puteada. Eso es lo malo. Lo malo... A mí invítenme a casa, pero no pidan mi casa para chupas, porque ya tengo malas experiencias con eso. Me joden las huevadas y todo eso. Yo como soy algo tranca... Bueno, ahora soy más tranquilo. Antes sí hacía más huevada. Y no hago nada. No, igual no hacía nada. A lo mucho me he quedado mimido en tu casa, pero... Nada más. No dañaba nada, no vomitaba nada. Que lo bueno es que yo no vomito. Tengo una ventaja ligera, que es no vomitar cuando tomo. Y puedo mezclar tantos tragos, pero no puedo vomitar. Rarísima, que un par de veces me ha pasado más que vomitado, pero es por mezcladera de trago, nada más. O porque estoy muy lleno y me dan que tomar esa vaina. Premio mayor, $700.000. Ya, pero Tribe están semifinalistas de los loser brackets. ¿Vapeas? Ahí no tengo nada para fumar vapear, pero un amigo a veces me lo topa en alguna joda, me da, yo jalo un poquito de eso y ya está, pero ni me va ni me viene, es como que bueno, si tú lo haces yo también lo hago. Pues hay que hacer tarea. Soy belicoso. Yo igual soy belicoso, la verdad, pero actualmente me he controlado más, me he controlado bastante. Pero igual soy belicoso. Pero también son raras veces. Es como ya cuando me pierdo, ya cuando no tengo conciencia y me dicen, oye, guarda, tú hiciste esto, yo... ¡Oh! No me digas, qué vergüenza. Una vez puteé al papá de un amigo, dice, yo ni me acuerdo esa mierda. Y sí, dijiste que mi papá vale verga. Y todos nos reíamos, pero tú lo decías en serio. Oh. Y el siguiente día vi el papá yo, hola. Y sin querer queriendo, pero es rara vez. Ejemplo, eso me pasó una vez en la vida. No, 2 veces en la vida. Con el papá de él y con la mamá, creo que de un pana. Pero ya, nada. Beber tequila es como alcohol de hospitales. Demasiado rico. Todos tenemos algo mismo. Después dicen que no afecta a los demás, todo bien. Igual, o sea, no está nada mal tomar. No está nada mal fumar. No está nada mal. Nada. No es que no lo hagan. Háganlo. Tengan la libertad. Lo malo es depender de esto, volverse a una adicción o volverse una rutina. Me 2 veces y soy inmune. Bueno, puede ser. Le metí un cachetazo a un amigo y cuando me cuenta yo, verga, bro, perdón. Un cachetazo es algo ahí. Exacto, todo en eso es malo. Jugar mucho como mal, muchos les encanta, es malo. Streamear muchas horas es malo. Coger muchas horas a la final de una de las mejores sesiones del mundo, pues es malo. Y todo en exceso es malo. Comer mucho es malo. Y todo eso. Todo con una estabilidad. Bueno, Prey, el control, huevón. King anda el control. Ahí sí, voten. Los fumores son curiosos. ¿En qué sentido? Oiga, no me dejó crearla. Ah, ya la crearon ustedes. Creo que no sé quién la creó, pero gracias. ¡Ey! ¿Qué pasó? Ok, algo pasó otra vez. Ya está la predicción, gente. Apuesten. 15.000 puntos a favor de Wolves, 1.500 puntos a favor de Skate. Perdón, ¿quién puso Skate, huevón? ¿Quién no sabe escribir? ¿Quién fue para putearlo?
El pibe con pulmones negros. No. Starting on the defensive side, automatic. Not a guaranteed win, but it's definitely a W for them because that's where they would like to be, especially on a. Más la Copa del Guara, sí, pero no mucho. Cuando tomé le hablo a muchas chavas y trinco cuando como tomo tequila. Es que sí. Tipo, me pasó igual. Fui yo. Skide, huevón. ¿Qué mierda es Skide? Ok, una pausa rápida y volvemos porque ha pasado algún error en esta vaina. Oye, no hablan nada de inglés, ¿no? Reinicio de vuelvo los puntos. No, déjalo ahí nomás ahí. O no, lo reiniciamos y agregamos 2 minutos para que tenga más chance, ¿va? Reembolsamos los puntos y agregamos 2-3 minutos para que todos puedan. Agregar 2 minutos, ¿va? 2 minutos. Ya reembolsé todos sus puntos y otra vez. Pero es Skate contra Wolves. Presentación de BTS. Somos un grupo de cantantes de top 8 personas. Ok, ya está activado. Si no le sale para votar, cierren el string y vuelvan a abrirlo a ver si es que le sale allí. El 24 y alcohol, sexo, drogas y mujeres. Ah. En la juerga, ¿qué es la juerga? No me sale, güey. Cierren o abrirlo, que sale aquí. Miren, así sale. Bueno, empieza a salir así. ¿Quién gana el control? Predecir, tú votas aquí. ¿Y para quién quieres votar? ¿Apostar tantos puntos a quién? ¿A Wolves o Skate? Well, obviously, Scars are now out of the competition, but definitely gave us a great fight and took down one of the giants that they were talking about in Q9. Vamos a seguir, disparamos con el mejor, pero en Chile. And going into this competition, they were always the question mark that we always mentioned before even getting in here into our Hola tú, hermano, ¿cómo estás? They just really showed how well they can actually perform, and they Vaya, pues, went into the. ¿en serio? Me vale ver. They're gonna fare next year. I mean, we're at this point, we're in this halfway point actually, where a lot of these teams have come and go. Te faltó lo nicho nomás. No ha sacado a Tribe, no. Sigue en los brackets, pero está ganando. Posiblemente quede en la gran final. Ya puse bien, Skade puse, ¿no? Ahora sí comenté bien, mamá huevo. Pasen página de los brackets, ahí les paso el chat si quieren. Ahí la paso. Ya la paso a dar G, gracias ahí. We'll see if they can capitalize early once again right here as the SKS has come back out. Looks like we do have a bit of running the Rytech. Typically has been using the Locust, but obviously recomiendan jugar como entrenador para apuntar. Es cuestión de costumbre, la verdad. There you go. A mí no me gusta jugar, me gusta jugar poca para apuntar a mí. ¿Cuál es mejor que Tribe? Inco. For them, that's gonna be really big. They're winning a lot of their gunfights so far, but it's only been I was about to say a 3-life lead, but Wolves actually kind of responding really well. No, hit ese spawn de Skate, Opa, ese spawn drop. Doing his best to be a nuisance in the spawns. He backs up. Heglitch to work with over here on the dumpster side, and wow, that beam with the switchblade is not an easy spray to hit. Ah, de los integrantes, pues Tectonic es el que más está dando que decir. Es que no sé, que yo creo que el problema, no hay problema, perdón, lo bueno de Tribe, o porque es uno de los mejores equipos del mundo, es porque todos los jugadores tienen un nivel increíble, todos. Es como si fuese 5 Lucasins en Tribe Gaming, un ejemplo así. Y acá en Lucasin es un Lucasin nomás. Y 4 más de Inco Gaming, pero que también juegan bien, pero no igualan al nivel de Lucasin. Pero yo diría actualmente, con lo que hemos visto, Tectonic.
Bake y Yes. Una culiada les acaba de meter Skate a Wolves, hermanos. Vienen chetadísimos ahora, 14-4. Wolves barely even touch the objective right there. And right now, Skate doing everything that they can to push this to a game 4. And with Skate, they have, like what I already mentioned before, this is the best case scenario for them, starting out on the defense, ending it possibly if there's going to be a game number 5. Es como el Messi de Argentina. Well. And as we're starting things through, full flood coming in for that Bravo side when it comes to Skate, and they're winning a lot of the gunfights so far, looking like a really fast. No sé si el mejor del mundo, eso veremos. Si gana la Champs Inco Gaming, obviamente van a elegir a Lucasin como el mejor jugador MVP. MVP, recuerden, son las siglas Most Valuable Player, que es el jugador más válido referente a las kills, puntos y todo lo que haga, todo su desempeño. Así que sería el mejor jugador de la Champs del mundo, en este caso, si es que gana. He's going to be able to pick up an SKS right there, not going to be able to capitalize, but Lin's there for the trade, and he's going to be able to get away with his life as well. Wolves able to kind of catch themselves just a tiny bit, even though Pegs has 0. Okay, Wolves trata de hacer comeback aquí. 22 and 20 is going to be our lifetime right now, and for Wolves they do have the advantage because that's going to be a tiny bit easier when you are on that defense. But still, Skate's still doing a really good job at the offense, keeping things equal. That's the type of situation you actually kind of want to go into. Not only that, slowly having ticks of progress offered to Bravo, and that's really good sustaining so far, almost getting that 3rd. And I don't really know what the issue is with Peg right now, but I think he's playing so passively that he just es posible que se vayan en la final. Bueno, Tribe de ley va a estar en la gran final, a no ser que Skate lo derrumbe, pero lo jodido. En un futuro Wolves se puede enfrentar contra Tribe y lo saque, pero luego jodido. If you don't shoot a shot, just a fun fact for those of you who don't know, if you don't shoot a shot out of your operator and you die, you actually regain about 90% of that progress. So not quite as big of a loss. We do see the kills starting to come through a little Guara cuando saca ese que legendaria de rival. Estoy dejando utilizar la legendaria porque tiene mucho brincoteo. Ejemplo, ayer en las scrims que jugué, la estaba usando con la skin Meteoric, creo que se llama, ¿no? No recuerdo bien. La bonita está como verde. But it's definitely going to be littered by Wolves gang right here in that alpha side. I mean, they have a lot of time to play with 58 seconds left on the clock. Yeah. If Wolves are going to have a chance in this one, mentally, it's just got to be a reset from Peg. Obviously, Liazin hasn't had the impact that we expected. They've got 4 SKSs out. Paps era doble. They've got 4 SKSs. 8-8, muchachos. Oh my God, they have 4 SKSs and a sniper. I can't believe what I'm seeing right now. That is 8-7. absurdly risky, but maybe this is their game plan for attempting to break through to this 8-point. Peg finally going to be able to pick up a kill right here. Gracias, Alexín, gracias, hermano, gracias. Really a huge fan of this game plan. 8-4, good. If you're gonna try to break into a close range, parece que es una partida igualada. Ojito con los jugadores SKS que pueden remontar, Only one type of weapon. Peg. High class 6-1. right there. 1 life to 4 with 8 seconds Opa, 6-4 y listo. 15 lo lleva. 1-1, gente, el partido. ¿Cuándo ahora te vas a dar? Acaba esta vaina aquí. Y si es que coincide con el tiempo en el cual tengo que jugar el torneo, jugaré, seguiré en stream un chance más. Pero sí cortaré por Facebook y por Trovo y por YouTube. Obviously, hopping into the next round, we get a couple players switching back. Still 2 SKSs in play, but some SMGs to give them con One Piece me quedé en la parte de Don Flamingo, cuando le ganaron a Don Flamingo. Así me quedé. Ahí dejé de ver. Porque empezó la universidad y ya pues, el tiempo no me daba de ver mucho en la U. Hunter killer drone at his disposal,
8 horas más y posiblemente más. Pero es lo que hay, papá. Es lo que hay, chill. Guarda con Pepe o Locasin con SKS. Locasin, papá. Van bastante igualados. Tiene ventaja Skate en este momento. Wolves kind of struggling when it comes to this offensive side, and they're just being pushed back. I mean, I don't know what they're trying to do. Obviamente mañana daré directo viendo la final, pero de esto no, de Argentina y esa vaina lo está viendo con el celular, pero no podré reaccionarlo así con todo. ¿Cachan? En Twitch, Fidel. Not a single take of progression on either of their offensive sides so far. A ver, 3 segundos para Kinyon Club. Tienen que entrar ahora o nunca. Y Skate parece que gana esta partida, ¿eh? Opa, que no. 9-10. Ojo. 9-9, 4 segundos. ¿Qué estoy viendo? 9-7. Capturan B. No puede ser la remontada que le acaban de hacer. That was too close for comfort, and Yan gets one possibility to get the second there. Linzo with a shorty kill. My goodness. Amigo, se come de los chinitos de mierda. That was impressive, but what? Because there's a disconnect yet again. Ok, algo pasó. No. I mean, that was. Algo acaba de pasar, huevón. That was going to be a huge comeback from Wolves, but I'm not quite sure if that's actually. Ni hao, ni hao, ni hao, ni hao. I don't know. So many questions right now that are going to be Contexto de Tribe, ya pasó para finales, pero de loser brackets, del apartado perdedores. Possibility for Skate to actually win this, and they were pushed back in their spawn. Maybe there was a disconnect that actually happened on their end. I mean, Peg could not have picked a better time to come alive. He went crazy with the claw. Andan con todos los BTS. Vení, pibe, vení. Of that Skate team, and we do finally see an offensive round go through. I'm not sure what the rulings on that one. Andan con todos los BTS, así es. ¿Quiénes son los clasificados? Solamente hay 2 equipos clasificados, bueno, 3 con Tribe ya, pero de los clasificados oficiales en el Winner Bracket son Luminosity Gaming y Inco Gaming, nada más. De los brackets finales está Tribe, que se tendrán que enfrentar contra uno de estos 2 ganadores. Team Wolves, que ya le ganó a Tribe anteriormente, o contra Skate, que al parecer, como va ganando Wolves, vamos a tener repituki entre Tribe Gaming y Wolves. ¡Qué hermoso! ¿Será que Wolves eliminará a Tribe ahora sí? Skate still has sort of an upper hand, I guess, if they do a good job at capturing that offensive. Guardiana tuya te vendió el suelo. ¿Te vendió suelo? One more round for them, and they're sending Skate home. ¿Qué te pareció LG? El equipo LGTV me pareció bastante bueno, la verdad. Inco, Tribe, Wolves aseguraron el top 4 del mundo. ¿Te has puesto a pensar eso, bro? What the fuck? Así es. Me interesa al final de la Champs ver quién eligen al mejor jugador del mundo. Estoy muy seguro que puede ser Lucasin. Hasta Boy Place vi que puso un tweet ya poniendo Lucasin is the best player of the in this champs on the world. Lucasin mejor que God Mobile. Skate suena más easy que los otros. Y va ganando 2-0 este Wolves, así que muy probablemente Skate se elimine y ya queden los mejores 4 equipos. Recuerden que iniciamos el stream con 8 equipos y ya se han eliminado 3. Y esta vez la eliminación es Skate o Wolves, y posiblemente sea Wolves. Vamos a ver si hacen valer la partida, a ver qué tal. Oño. I mean, Skate, of course, but I'm pretty sure the boys want their redemption. They don't want to lose up against Wolves again. But here's the thing. La van a repetir, ok. La van a repetir, pero no sé de qué punto exactamente. They said that was the toughest team that they had faced in the hotel weekend. Now, obviously, a little bit different. You're playing on hotel Wi-Fi. It's not best case scenario. A ver si lo di clear, déjame hacer algo un ratito. Solidly against Wolves whenever it was scrim time, and
That's part of the A ver si reason why it capturo was so ventana. surprising to me that we saw that upset. Obviously, we call it an upset. It's a 1 seed versus a 1 seed. Seguro que no es de Wolves. Y no sé, me da un poco igual quién gane en realidad. Gaming has been widely considered to be top 2, if not top 1. Ok, voy a activarles aquí, gente, el sorteito. Lo voy a dejar en pantalla mientras yo ya regreso. Yo voy al baño, gente, y ahí pondré en pantalla las personas que están entrando al sorteo, ¿ok? Yo ya regreso, voy al baño nomás y ahí pueden ir viendo sus nombres los que vayan agregando. Para las personas que se pregunten qué es lo que tenemos aquí encima o al lado izquierdo de mi cara, son sus nombres. Voy a hacer un sorteo de cut points apenas acabe este partido o apenas acabe la final. Para participar solamente tiene que comentar +1 y ya está. El +1 tiene que ser comentado en Twitch para las personas que tengan la duda. Así que les pondré el link en el chat. Les pondré el link en el chat para los que quieran participar. Y en el comentario fijado también. Solo comente +1 y su nombre se ha anotado ahí automáticamente. Va. Ahí está. Yo regreso ya mientras tanto. Voy a poner esto por no sé por dónde. Ahí lo voy a dejar encima de mi cara, ¿va? Ya regreso. Yo con una estrategia de Tribe, ¿verdad? Sí, muchos dijeron lo mismo, que era una estrategia de Tribe. Para que les toque un bracket fácil. O sea, Vane, tipo, si pierden a propósito, ellos tienen oportunidad de subir otra vez a la gran, o sea, tienen paso directo a la gran final. Solo es ganándole a los equipos que han perdido, o sea, entre comillas, los más fáciles. O sea, de ahí sí o sí, Tribe asegura un top 3 y un top 2. De ley. Más que todo top 2. A very hard task to try to reverse sweep Wolves, even though Wolves has an advantage of just winning one more round. Skade, this is it. This is do or die. One thing I will say about that Luminosity versus Inko matchup, Blur has actually been an SK user for a very long time, so that's a weapon that he feels more than comfortable using. We've seen him use the Kilo a little bit more just because I think it's a more comfortable weapon for him right now, but especially as far as combating other SKS users. I've seen him use it primarily in NA against players like Space, and he's been able to do incredibly well with it, and I think he's one of those insanely aggressive SKS players that can use it on the inside of a hard point as well, which makes him so dangerous because there's so many different places that he can be lethal. I'm excited for that. I want to see a Blur versus Lucasin showdown later on, but here we go. We're going to confirm everything here. Wolves needs one more round to win and see Tribe for that remake, and Skade needs 2 to stay in this competition to possibly reverse sweep Wolves. But even if Skade actually wins 2 rounds, they need to win 2 more games, and that's a really hard task. And now for Skade, it's just they do have the upper hand of ending things in the defensive side, but they first need to win the offense. Yep, this has been, I mean, this match has already been pretty long as it is, so they're going to need to be really mentally tough right here to get the control win, let alone the match win. Definitely going to be drinking lots of water as well because you got to stay hydrated, but right now, the players getting loaded back into the lobby. It is going to be Wolves on the defensive side as well, which once again puts them at even more of an advantage. And right now, operators reset, score streaks reset. We're going to toss to a break real quick while we get things figured out. And whenever we get back, we will hop right into the action.
¿Qué fue? ¿No inició? No inició el partido, me la perdí. O le dieron will be right back. Oye, pero buen momento, Dije, no, me voy a regresar y no tendré partida. O sea, ya habrá pasado. Esta vez terminamos cosas adultas, dice, ya vino. ¿Qué fue? Yo también me vine. ¿Estuviste en el baño? No, es que amigo, fui a cagar nada más. Fui a hacer popis, hermano. Soy humano, llevo 8 horas aquí y me dieron ganas de cagar nada más. Pero tranca. Todo normal. Lo bueno es que me refresco un poco al menos. Está para baño del Ecuador. Hagamos como Skate, una mano amiga. ¿Te atoraste o qué? No demoré mucho, ni siquiera me pasó la partida, huevón. Cállate que estoy comiendo. ¿En serio? Cuídame ese culo. Tranca. Chill. Uy, se trabó. Ah, no. Sí, las manos limpias, todo chill, clean. Igual me refresco un poco porque la verdad no es mentira, es un calor de mierda aquí. For them to grab this slums and possibly turn into a reverse sweep. And as we're starting things through, Wolves needs one more. ¿Cuánto pasiste ya? Y no sé, bueno, en total le he dado 27 creo, 26. Por ahí más o menos. One round for Wolves, Skate needs 2. Ok. Les quito un segundo la imagen de aquí. Llega buen momento. Llega buen momento. Ahora, no sé si habrá alguna regla porque marcan 0-0 todo otra vez a las 3 rondas. ¿Qué onda? ¿A la primera ronda ganan tal vez los de Wolves? Porque la partida va 2-1. Ok, Wolves necesita ganar una ronda y Skate necesita ganar 2. Ok, esa es la información que quería, gracias. Thank you. No, el sorteo sigue activo, pero no le han lanzado ganador todavía. Hola. Ok, Wolves 1 y Skate 2. Even though they were told not to. But hey, I mean, it just happens. Miscoms happen, but unfortunately they did get the shorter end of the stick, which still gives Wolves a little bit more que me llama mucho la atención, creo que se va por Siria. Qué simpático. Veo 5 sí. Ya si gana una ronda aquí de control, Skate queda eliminado y fuera del espacio número 5 de la Champs, de la final, final. Pero ojo que van 15-12. No, repitieron la ronda, Rocket. Pero qué mal que le han repetido toda la ronda, ¿no? Qué mal, loco. Si se cagaron la puta, loco, los de chicos de Wolves, hermano. Tribe eliminado, pasan a la final, Where is Pioli. Sí me gustaría que gane el equipo de Wolves, Un equipo chino representando. Chulada. Oh, players dropping left and right. Oh, no. Gosh, I mean, Skate is angry. They want to win this so bad. They want to bring it into that hard point. 3 lives for Wolves, 9 for Skate. And now Wolves in a little bit of a pickle because you had such an advantage of being on the defensive side. And now we're ending things possibly at the offense. 8-3, está a 5 kills de diferencia nada más. Mijao God. Possibility for the second here. Neon going to be in a little bit of a pickle, in trouble. But Mijao gets that kill, seals it out, brings it into la emoción, huevón. number 5, where they're going to be starting things off on the defense. I'm not gonna lie, my brain is fried and I did not realize Skate was in the lead, but now the ball's in their court. They get the defensive side back. ¿El S de War significa Ecuador? Sí.
Ojito que se les puede complicar. Aquí una ahí, hermano. Ese papsera, hermano, con uno de vida matando. Up 3 lives already. Peng and Ching going big right there, but the SKS ese papsera, huevón. potentially proved to be too lethal. No takes the progress in for Bravo. They're just so slow when it comes to the rotation. That allows Skate to have such solid defense here in Bravo. One more kill for Mihawk. Tries to go in there, doesn't really quite get it, but the backup finally comes through. And player number 5, that's going to be Leo's in. Doing such a good job at stopping the puede ser Ease para Skate. Creo que es un... Bueno, se aguanta. So, I mean, they're doing such a good job. I mean, when it comes to the life count, it's going to be equal, but they're actually stopping the push coming in from Wolves right now. Right now, Peg has got to get some value out of this claw. Not in a position to do so. He's going to get... Creo que es un GG's para Skate, 18-14. Tiene que capturar el team de Wolves. Globo muy jodido, It's going to be Lin staying alive once again right there, and now the spray and pray, hoping that something from the claw connects, but they've got to stop the clock. They're going to be able to do it for a second right here. Progression continues to move up. Amaron sus puntos, ¿cuánto apostaron? ¿Cuántos hay en juego? A ver. 15 seconds for them to work with, more kills going through. Hijo de puta, 30.000 puntos contra 5.000. Big kills coming in from King. He's stopping the push, and that allows his team muy buenos to puntos. capture that Bravo flag. Skate still up when it comes to the lives. ¿Cómo no lo van a entender a Control? Bueno, llevamos un año con Control en la Champs y no lo entienden todavía. ¿Qué chucha les pasa? There's going to be one player up there. Pab0 seals in another kill. 59 seconds left. Everyone else coming in from the side of Wolves are actually funneling through. Ok, no es 5-4 kills de diferencia. Definitely making a huge difference at stopping that. Yep. Now down to 5 lives for Wolves. They've got a whole objective to capture. No ticks of progression. Big opportunity right there, but Nian's going to win the better of the gunfight. They can try to play it like a TDM for a little bit, but they don't have a whole lot of time. Peg throwing shoulders. Qué buen piqueo del Peg, hermano. 6-5, mucho ojo. And now only one life separating the two teams. Can Wolves still find a way to pull it off? They get on the objective, trying to bait out the push right here. Pab0, Claw gonna come 3-4, mucho ojo. Operator as well. If you're gonna use it, now's the time. He's got a streak too. They're making their way up this left-hand side, but you've got to get on the objective to stop the clock. And there's one player. Nah, ahí está ya. 4-2. 4-3. 2-2. The opportunity, a 2v2 TDM. King, you gotta get in the point. The Purifier can't win it right there, and there's no time. He hops on through, but he's gotta go big, and he can't. ¡Puta! We'll stay alive a little bit longer. Beautiful push coming in from Skate. Oh my goodness. They play their numbers to perfection, even though it was a little. Ese purificador era todo, maricón. Enough to stay in this competition, hanging on by a thread. Sube explicando cómo se juega esa mamada. Ayer me vi toda la Reaccion de Trae vs Q9. Gracias, gracias. Debe ser Karen, digo, Vane, gracias. Oye, qué puta, ese purificador era para hacer la partida ahí. Bueno, ligero resultado, ni modo. GG's para Skate, 30.000 puntos. Lo siento, las que votaron un huevo, Ya acaba de jugar. Entonces, porque la ve. No. 34.000 puntos van para la guachita y otros 20 huevones. Gané 8.243. ¿Cómo? Amigo, Nian tenía el potencial para hacérsela. Y ahí, el King, huevón. Si entraba quemando, se la hacía, papá. Getting a little bit over aggressive with the Purifier in hand. Neon not able to connect. And Skate just. Diablos, marica, qué asco. I mean, King was just searching for la emoción de Skate, única. But I mean, it's a high pressure situation. What else can you do? Trying to hunt for those kills. But oh my goodness, what a game. So many highlights. Ok, igual tiene la ventaja Wolves del 2-1. And it's still not done yet. Oh.
Y toca otra vez Hardpoint en Firing Range. Aposté por equivocación. Gracias, Jordi, por tus puntos. ¿Cuánto apostó Jordi? ¿Todo lo que ganó? Va a ganar contra Tribe. Vamos, Skate, siempre confío en ustedes. Nuestra como la ya es. Va igual. Tipo, va igual, solo que aquí va 2-1 Skate. Si gana esta ronda Hardpoint, se enfrentaría contra Tribe Gaming otra vez. Y recuerda más que Wolves ya le ganó a Tribe acá arriba. Yo creo que voy a subir el video de mi reacción del primer equipo que le quita el invicto a Tribe Gaming en la Champs. Casi 10k apostaste, huevón. Qué chucha. Eso por los puntos. And now, kind of shaky for me to see that they're probably, I don't know, the number's not going to be that good for them, but from the last time we saw, they need that push. The pressure Esto se intenta ganar puntos, Omega. Cuidado, le va a pasar como Jordi, ganar 3 apuestas consecutivas, tener mucho dinero y apostar 10k en una sola y perder todo. No me decepcionen como en WarS. No se preocupen. No, creo que, bueno, si votan por Skate, no, chúpenla. Yo quiero que gane Wolves, la verdad. ¿Por qué quiero que gane Wolves? Porque me gustaría ver el repechaje entre Wolves y Tribe Gaming. Porque si se enfrentarían Skate contra Tribe, hay que ser sinceros, Tribe se los va a mear. Solo Wolves es el único equipo que le ha dado, no paliza, pero le dio guerra y le ganó a Tribe Gaming. ¿Alguien que le toca otra vez contra LG? No se han enfrentado. Carlos, viste ver que ahora está suscrito en su canal. No, es que estoy en otro navegador y no tengo mi cuenta de YouTube aquí, ¿vieron? Me sale acceder. Me sale acceder cuenta, no tengo nada. Ya pues. Por eso quiero que gane Wolf para el repechaje, hermano. Even just being the top 4 is just such a huge jump, and kind of took the liberty to actually try and convert the money into the Brazilian real. Because I remember the interview a while ago from one of the team members of this team. I mean, speaking of, we're gonna be. En otro contenido por imagen 70k, híjole, no. 700,000 USD for that first spot. Second is 280. Look at that huge jump in price. But let me. Pero quiero que Tribe pase a la final, así que. Y no sé. Anything fourth and above, you're taking home over $100,000, like you mentioned. That biggest jump from second up to first. Es que de la final lo más seguro que sí pasa a la final, güey. There's a pretty sizable jump from third to second as well. So these teams are going to be giving it their all. There's no question about that. No. En móvil creo que se puede. Aquí no me sale nada de botón, mira. En vivo no sale nada para tocar. Estoy que le doy clic y no sale nada. Pride is definitely on the line. The fact that you can represent your country, call yourself a champion, and that's actually going to be really important. No voy a apostar en mi vida. That actually want to pick up these teams, really huge organizations that could also change your life. Ay, gracias, Saúl. Oye, me gusta cuando me dicen, ahora solo descargué Twitch por ti. Cuando Twitch es la plataforma número 1 de streaming y me streamean todos sus creadores de contenido o los creadores de contenido más grandes que todo el mundo conoce. Auronplay, el Rubius, Lolito, Ninja, el Luzu, Fernanfloo, todos los grandes de YouTube. Qué bonito. Everybody is like, anytime there's a debate, well, we'll never know who was actually the best because last year was East versus West. You can make whatever argument you want to make, but lo mismo decías de Trovo y claro, pues en Trovo sí agradecía porque Trovo nadie lo conoce y por eso agradecía mucho porque ustedes descargan una app toda desconocida y yo agradecido. Ya me toca dejarme Twitch, mira, tienes 10 días, porque en 10 días ya no estoy en stream ya aquí. Ya. Adiós. Dejé mi legado aquí con 36.000, casi 40k de seguidores en Trovo, siendo uno de los creadores de contenido más grandes de toda Latinoamérica y habla hispana. Pero ahora lo haremos en Twitch. A ver qué tal. Qué huevón. Que da hasta coraje. ¿Cuántos? Guara Trovo. ¿Cuántos seguidores en Trovo? Logré agarrar.
36k. Y con 36k tenía un medio de visitas de 120, 140 con 36.000 seguidores. Y acá, oye, aguanta, hago predicción que inició la partida acá. Wolves contra 36 y vamos a hacer predicción del Hardpoint. And right off the start, we're going to see what they can do. But the SKS is an absolute nightmare. Shorty going to connect for Zai. Voten, van a tener un minuto. Skate contra Wolves. Y ningún minuto para votar, muchachos. Aprovechen. About firing range hardpoint. It can snowball very, very quickly because if you get put in that bottom firing range. Y eso, huevón. Y acá en Twitch, mira, tengo... ¿Cuántos seguidores tengo en Twitch? Tengo 3.600 seguidores, tengo 230 espectadores. Puta madre, ¿qué es esto? Y de media tengo 100 cuando no hay champs. Y con 3.000 personas, qué chucha. That's going to be really big. They're trying to go in there for the first hard point, but obviously this is going to be a contest zone, heavily contested as it's so open. So far though, the setup coming in from Skate already pulling through, having 3 players. Pero bueno, ojito que Skate empieza ganando la partida. Mihawk's got a cheeky angle right there, and Leo Zera going crazy with the SKS. If you're Wolves, you've got to be careful right now. You don't want those bottom spawns. That's what Skate's trying to force, and that is a big kill for Leozin. Still not going to be able to force it, but spawning way across the map, that's going to be quite a trek. Los que eran en Twitch son los fieles, pues. No, es que hay gente... Los primeros días que streameé, hola Guara, por fin puedo verte. Sabía que si se stream todo, pero no pasaba a verte, me dice, porque esa aplicación no sé qué porongas. Y acá en Twitch tengo Prime y bueno, me regalan subs y todo acá. Acá pueden suscribirse gratuitamente si ustedes ven videos en Prime Videos. And the fact that you have so much range here, there's going to be an absolute dominance when it comes to the defense in American. I mean, this is going to be a hard task because for Wolves, they have no control whatsoever. Finally, a couple gunfights going to flood through. Ojito con Skate, que está cumeando, But priority number 1 is going to be locking in P3. Opa! Chain that together with P4 are going to be crucial. They break through. Not a whole lot of time to be gotten right here. I'm not sure it was going to be a worthwhile one. And wow, the range on that deagle out of Leozin. He's going to be able to go big, and maybe some questionable decision making right here for Wolves. You had an opportunity to... ¿Qué es Prime Videos? Cuando ustedes ven videos. Si vieron la serie esta de los superhéroes actualizados, ¿cómo se llama? Que todo el mundo espera la otra temporada. Ya me olvidé cómo se llamaba. I mean, you don't have the luxury to get those scrap points. You need to set up for the next hard point just to get a lot of those essential points that you need, the seconds, the full 60. And now it looks like it's going to be Skate that's actually going to get that. Not just that, it's going to be Leozin. The Boys. ¿Cómo que ZZ? Es la mejor puta serie de Prime Videos, The Boys. Más si son amantes del... El tema... Uy, Leozin, la racha que lleva Leozin, hermano. El tema superior es mucho más. Ajá. Ladybug, no, qué asco. Leozin 14 kills. No falla una bala. And now 3 SKSs coming out for Skate. They are raining absolute havoc on this Wolves team who's se van al 2-2, huevón. ¿Y eso qué significa? Que no alcanzaré a streamear porque tengo que jugar el torneo. Oh my goodness. El torneo es a las 7, papi. Skate is angry, and to see a team that just performed so well in such a dominant fashion here, they were already spawning off of firing range. The players from Wolves couldn't really get the engagement even though they had the more favorable spawns. Still, Skate, a lot of these moments just really played very well. They're getting a lot of points here, and even though it is a little bit of a back and forth, Wolves needs to have the most points in this particular hill because they can't let it go. It's 100 points in between them. Qué culiada, amigo. Skate se puso insano. If Wolves can get some solid positioning right here, might be able to force that bottom side spawn. They're picking up a nice little chunk of time here, and yes, they find themselves down 100 points, but maybe get some tower control, get some tin control, get some trailer control. Might be able to make something happen, but they just have not had much of a response for the SKS's. Zai
fires back. He's on a 3 spree. Fred missile could work wonders for trying to build some momentum. I feel like for Wolves, they just have a hard time figuring out where the spawns are and what the power positions could actually hold, because so far what I'm noticing, they don't usually have a solid hold, and usually you get to see one person in trail, one person in tower, or even up in tin. Peg tries to go in there for the contest, doesn't really quite finishes up, but then good thing his teammates are right there. But again, there's always a response coming in. Papzera goes in there with the SKS kills. Leosin as well tries to stop the push, but it's just not enough for them to gather a lot of these points because they don't have any control over the map whatsoever. And now the rotation needs to come through into the very next hill as King stops by. Like Ok, está FK King, ¿van a hacer algo? ¿Van a salir o no? El jugador número 3 está FK, gente, así que van a hacer algo, me imagino. And just affirming the situation, there is a disconnect, so we're probably going to be hopping off of this matchup really soon. But again, even without this disconnect, you're just seeing that Wolves are just having such a hard time when it comes to getting those power positions down. Yeah, trying to deal with 3 SKSs. Efectivamente, se repitió. It's just an absolute nightmare in general, and there's a lot of gente rara y luego están acá en torneos hoy. O sea, está bien porque el mundial empieza a las 8 y tiene que acabar por ende a las 6 y algo, pero este partido de Skate contra Wolves, cómo se ha alargado, no tienen ni idea, loco. Regresa a los puntos y Giz no, porque se va a continuar la partida. Is try to snowball things, see if they can maybe spawn trap. We know that Neon can respawn snipe and that he's capable. ¿Sabes si están jugando con el meta actual? Por eso de antes de tantas P90 que usan. Sí, es el meta actual. And maybe, just maybe, can avoid a game 5, but they've got themselves in a rough spot. Yep, this is definitely going to be very rough for both of these teams because, I mean, obviously for Skate, they just want this matchup to be over with and move on to game number 5. And for Wolves, that is not a pretty score line to deal with. But obviously that's going to be an answer for later on. No quería pasar otra vaina. And again, the action will be y yo tengo un poquito de sueño. Llevo 9 horas y media aquí streameando. Ok. 10 minutos, chucha tu madre. ¿Quiero cambiar mi voto? No. Aquí son los españoles. Volvemos, gente. También. No son excusas, yo es lo de que otra vez perdiendo algo y se va de la señal. No otra vez las excusas, tremenda trampa, eso le quita la inspiración al equipo enemigo. Parece estrategia de los chinos. Ayer pasó igual, ayer pasó un montonazo ayer. ¿Qué pasó? Problemas de conexión y se desconectaron jugadores. ¿Por qué hay corte? Por eso, lo que te digo. Darme 10 minutos descansa los ojos, dice. No, si me quedo dormido me quedo de largo y tengo que jugar un torneo, como te digo. Tengo que jugar un torneo al rato. Sí, vamos con el sorteo mientras, ¿va? Vamos con la musiquita de fondo, se la dejamos. Nada, muchachos. 2 minutos más para que puedan comentar, para la gente que no haya comentado. Sus nombres aparecerán aquí, solo tienen que comentar +1 en el chat y su nombre de la A a la Z está anotado. Así de simple, muchachos. Calienta para el torneo, dice. Les dejo el link de Twitch para que puedan comentar +1 por Twitch el comentario nada más y le damos allí, ¿ok? Gracias por el pase ahora. ¿Ya se te recargó, Víctor? ¿Ya? Déjame ver. Ah, sí, sí, sí. Para Utilero Gamer, no sé si esté por aquí en Twitch, ya se le recargaron sus 400 code points. Para las personas que no han recargado CPs, la recarga viene doble, ¿eh? No vienen 400, vienen 800. Un ejemplo, para Víctor. Mira, Víctor vino con suerte, vino con premio. No le tocaron 200 code points, le tocaron 800. Ahora lo dejo en pantalla, vean, ¿eh? Son las cuentas que se recargaron el día de los ganadores. Utilero, 427 code points. Víctor con 800 code points.
Chetos con 800 code points, tampoco recargado. Y Cones con 428. Él sí recargó, digamos, con oferta. Y así más cuentas todavía. De la temporada anterior. 800, 800, 1100, 400, 1200, 800, 1100, 1300. Vean que todos los nombres son distintos. Helmont. ¿Dónde están los EPs que dan 2x1? Ahí dice. 200% termina en 52 días. Vean todos los nombres diferentes. Vean el nombre y todos los EPs son una cantidad diferente. Bueno, no todos. Vean todas las cuentas, todos los nombres que se han recargado, gente. Una locura, ¿no creen? Una locura las cuentas y agradecer como siempre. A mí no me agradezcan al papito Gonza que él está patrocinando tantos pases de batalla mensuales. Temporada atrás, anterior todavía. Es un sinfín, Puedo darle clic como loco, es un sinfín de cuentas. Un sinfín increíble. Una locura. Ponga Power Mirror, Rice. Bueno, está puesto aquí antes que se filtre alguna contraseña. Y ahí la gente sigue entrando, ¿ok? Si pueden, saquen screams. Yo dejo esto de fondo. Ok, si me va a tocar, gente, jugar screams. Ok, bueno, ya para todas las personas que comentaron su +1, gracias. Hoy dejemos elegir ese ganador, ¿ok? Vamos allá. Vamos a elegir ese ganador, muchachos. A ver. Arcade por ahí. Botcito, Joffre, Locote, Roger, Osvaldo, Ozum. Osvaldo Cáceres 1921. Hermanito Osvaldo, tienes 40 segundos para comentar. Si no comentas en el periodo de los 40 segundos, el bichardo que está a tu derecha te va a cumear. Así es que tienes ese plazo para comentar. Si no comenta, lo siento. Si se pasa el tiempo, no es culpa. Tiene que estar en el tren activo. Es reglas, son reglas del juego. 20 segundos para comentar, Osvaldo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Te come el bichardo. Lo siento, Osvaldo. Ni modo. Next. Está comiendo pito, dice.
Yo no salí en las Teddy. ¿Quién dice eso? Teddy. Ah, mira. Vamos a buscar a Teddy si tienes algún problemita. PQRS. Oye, aguántame, es que esto está que se usa cada rato. Oye, se va a complicar un poquito, bajar un poquito, Uy. Ahí estás, Teddy-ZK. ¿Te ves? Bueno. Se vuelve para arriba otra vez porque hay más gente entrando y esa madre pasa de nuevo. Pero bueno, otra vez, suerte a todos, muchachos. Vamos allá. Y yo, no pregunten y yo, solo comenten +1 que el voto se agrega de manera automática. De manera alfabética. Y aquí, en esta ruleta, los mezcla a todos. Por igual. Pablo Sombra, Tumanquito, Brian, Ronaldo, Ronald RV06. Saben, 40 segundos de peso para comentar. Si no comentan, pues ni modo. El voto es automático. Ahí está, a eso me refiero. Ustedes ponen un punto, salen ganadores. Ahí tenemos Ronald, el ganador, Papullo. Bien, bueno, Ronald, por ahí está, bueno, aquí sale tu nombre de ganador. Pregunta el millón, ¿te lo quedas o resorteas, Papucho? ¿Te quedas o resorteas? Me lo quedo, ok, ya dijo, me lo quedo. Déjame copio tu nombre, hermanito. Control A, Control C. Déjame copio tu nombre un segundito. Y lo anoto acá en WhatsApp, Ronald. Oye, como todos fueron hasta ahorita en el chat, porfa, Ronald, mándame tu correo y contraseña por interno, mensaje interno de Twitch que se llaman susurros. Tu correo y contraseña de Activision. Ojo con las mayúsculas, ojo con las minúsculas, ¿va? Please. No queremos contactarnos otra vez y saber que los datos estén mal. Mándame nuevamente tu correo y contraseña de Activision, ¿va? De chill. Va porque se estaba quejando, dice. A ver, yo puedo... Lo bueno aquí de Twitch que puedo ver los mensajes antiguos. Me lo quedo, no van, ya te lo mando. No está. Ok, a ver qué mensajes ha puesto. Jamás ganó nada. Ojalá ganar por primera vez. Mira, miren. Esto le llamo fe, huevón. A esto yo le llamo fe. Vean ahí cómo comenta aquí. Miren, yo aquí puedo ver toda la sapía de Ronald. Todo lo que ha comentado en su vida aquí en mi chat. 280 views. Habla que no lo quiere. +1 a la verga. No, +1. 304. No. Ojalá ganar por primera vez en la vida. A las 6:21, hace 5 minutos comentó eso allí. Y vean, jamás ganó nada. No está. ¿Y qué pasó? Ahora se lo acaba de ganar. Eso es, ponerle fe y voluntad, muchacho. Meterle fe y voluntad. Felicidades, Papucho. Ronald. El +1 es por Twitch. Por Twitch, Rubén. Tengo la garganta, la tengo seca. Voy a beber un poquito de agua. Y déjame anotarte a ti una vez. Oye, Michi, voy a pasar tu cuenta, ¿va? A lo que te había comentado. Sí que sigues por aquí en el stream. Estamos viendo, no sé, una madre que pusieron aquí los de Activision. ¿Qué pasó, Alex? ¿Será porque la Champs no hubo grandes cambios de balance? ¿Será porque la Champs no hubo... ¿Será que por qué la Champs no hubo? No tengo ni idea. O sea, el por qué exactamente. Nada. Tipo, no lo sé, manito. Hágale.
Déjame copiar el nombre, que me olvidé copiarlo. Ronald. Lo copio un segundito. Y lo noto acá al chat de Toffer de WhatsApp. Este es el número 26, 27 creo que es. La persona número 27 en ganar. Ronald VR. A ver si Ronald ya me mandó los datos. A ver, Ronald. Alex Pérez, sube la cuenta en Algón. Beto me mandó mensaje también. No, para mensajes de chatear conmigo, mándenme por Instagram. Solamente mensajes de cuentas es aquí por interno de Twitch o susurros. Bueno, no me han mandado los datos todavía. Voy a seguir esperando, ¿ok? Que por qué hubo la Champs, no hubo muchos cambios de balance. Ah, es que la preguntaba mal. Me imagino que sí, no sé. Un segundo. Welcome back, everybody. I hold shift now here with proper cast, says the Me juego todos los días su Shen por Twitch, hermanito. But it's been entertaining from start to finish. I'll say that much. Skate working on. Si juega otra para Tribe, sí. Tribe PH, tiene que jugar. Gracias, mi Spark. Thank you. Una buena gracias para la Crick 6. Creo que hay un video en mi canal de YouTube, hermano. Hermano, es obvio. Si yo, que estoy casteando, bueno, nomás reaccionando, me siento cansado visualmente viendo ver las pantallas, imagínate yo ver todo el día el celular, loco. Están jugando todo el puto día. Ok, Ronald ya me mandó los datos. Nice. Ok, gente, empieza. Ok, le dan la parte de abajo. Wolves necesita 190 puntos para ganar y Skate 94. La predicción es la misma, por si acaso. Has been getting away with so much value within these longer lines of sight that Fire Range offers. Looking solid for the moment. Keep in mind, first time we were here, Skate great on rotating over towards P2 and holding that bottom right. Ok, Ronald, ya mandé tus datos, hermanito, ya los he mandado. Empezaron mal. Tiene complicado, gente. Lo más seguro es que se vayan al Search and Destroy. Right there and towards top 10. 13 seconds on the fight for, and every second is a good second for Skate considering the current differential. Yeah, that's right. Skate again. No, sigue la misma predicción anterior, tipo, no la ha reiniciado. No, yo no les recargo. Yo las mando a un patrocinador, por así decirlo, muy querido en la comunidad, que él dice, oye, Guara, tengo 30 pases de batalla y quiero que los sortees en tu canal. Y los sorteamos así de chill para ustedes. King finds the long range shots for his triple, and Wolves convincing on this break and even more so on the setup. Recuerden, 90 puntos Skate y 190 Wolves.
still existing here inside the hard point, so every single elimination found outside the hard point is going to be a good one. You also have to keep in mind where all the players are coming from. Outside of 10, Leo Zera is going to find an opener. Oh, this is going to be good news here for Skate coming through the smoke, trying to shut it down. Gracias, Hushen, hermano, thank you. Still not in as of yet, came from the front door, helped out by a flash, and Wolves. Ojito con Wolves. El patrocinio soy yo, pero es como una identidad desconocida. Next set of rotations need to start coming through. Interesting spawn for number 5 in blue. Yeah, Neon's actually going to be behind this entire play. And if he can kind of sneak his way in incognito, there may be a chance to blow up this entire setup, but no, not quite. Wolves digging into the deficit, but Skade looking good towards trailer. I was going to bring that up. King has already got himself 2 streaks, calls in the Predator Missile, finds 2 along with it. Now Zai, as well as King. En la foto de perfil de Twitch parece que el niño Donson que tenga la misma edad, dice. Ni sé qué foto tengo en Twitch, cabrón. You can either hold and break continuously. There we go, right from the front. How about this? Skade claw out. Up here, Fire trying to match it. Goes to a 1v1 inside the hills. I shut down. Skade still holding on. No, de los 30 pases de Trovo quité 10 para sorteo, porque no se van a llevar todos y los primeros 20 que canjean pues se los llevan allá. ¿Por qué reiniciaron? Problemas de internet. O de conexión, o no sé. El contar que Skate al punto 94 gana. Wolves necesita 190 puntos para ganar. Nearly tying the scoreboard again. 94 is the magic number for the Brazilians of Skate. And Mihawk provides a double, possibly to lock down the scrap time. You have to challenge everything if you're Wolves. You can't let go of Wood, sure, but you also don't want to see these 12 seconds go, so here comes the challenge. How about the pistol from Leozin? A little bit of assistance from his teammates, but may not have needed it in any form. 80 to 69. Just down to if you can find a rotation. GG's, ya la ganaron ya. Bueno, en el next ya la ganan. Getting pulled out there by Xing. Predator missile going to be answered back in kind. Here it comes crashing down to the floor. Sí lo mató el Preda, huevo. It's a 1-for-2 trade so far, but space being provided for Skate to move through mid-map. Kakashi, creo que este es el último partido. No sé si haremos try versus 1v después. This could just be the combo coming forward for Leozin, but no! How about the shutdown from the front door? So okay, Wolves once again see an extra life. In the mix here at Wood. Leo Zera just picking apart, making sure. La punta 50 literal tú matas una bala de cabeza. With that little bit of oversight from his teammates. Up top, King claws out in the mix, trying to break, not gonna be successful. Wolves stabilized again. Ojito. Le faltan nomás 90 puntos a Skate para ganar y, perdón, 90 puntos a Wolves para ganar y a Skate le faltan solamente 12, si es que no me equivoco. 12 points needed for Skate. One good break is all they need. Can also try to finesse scrap time. A lot of ways that Skate can win this. And well, uy, 11 ahora. Going to get this scrap time. So we go back over to a very mixy hard point, right in towards the middle of sandbags. You have to break through this high ground presence, though. All of the SKS but Leo's in denying. As the hard point opens up, you see nothing but ore. Esa serie de edición de Guara, ¿qué cosa, papis? Great positioning coming through, especially for player number 3. Qué buenos humos, hermano. Qué buenos humos, huevón. GG's. 92, 93. GG's. Skate remontando la partida. Tranquilo, papi, que nos falta una más. El otro dice el de ella. Tranquilo, papi, que nos falta una más. Esto está bien utilizar si ya no me gusta y tocó. Estoy tocando para el pase de Trovo, dice. Ya, los primeros 20 que en putiza. De chill. Ah, sí, era en Play, ¿verdad? Gracias, Agua, hermano. Sí, pero agradecer que empresas views estén por Twitch, hermanito, Ganó Skate, tomen sus puntitos, hermanos. 28.000, 39.000, casi 40.000 puntos para Skate, huevón, qué grande. Ok, la definitiva, el Search and Destroy. La guachita, 4.000 puntos se llevó. Sí, Trey me llamó para sacarlos, pero dije que no. Your SKS is just ripping everybody asunder. You're basically funneling them into these very narrow choke points. Yeah. These highlights will show exactly that. There's going to be so many different times throughout all these highlights. We're going to see Pap Zera just show up. ¿Qué hacen? ¿Está terminando la sala? Doing the same exact thing. And all of a sudden there's just an SMG behind enemy lines. Ah, son los highlights, perdón. A la siguiente predict y hasta que inicien el partido viendo lo inicio. Ronald, el que se acaba de ganar el pase, está todo uno en pase en Trovo. Será mejor que en vez de recargar
darte los 400 FPS, 2 veces haga la 880 y le das 1600, dice, por la promoción doble FPS. Y no sé, no sé a top 1 a qué se refiere, a cuánto le falta para el canje. Bandos 2. Cuando una vez la perdí 2 minutos, dice. ¿Estás aburrido ya? No aburrido. Pero bueno, sí tengo sueño, pero no es por aburrido, sino que porque dormí como 5 horas anoche y llevo 10 horas aquí viendo 2 pantallas y varios chats y duele un poquito los ojos. Le falta 250, ahí no sé, puede ser, ¿no? Puede estar interesante eso ahí. Pero es que no sé, porque a la final no quiero salirme del orden de la vaina esta. Ahora tengo que emprender, dice. Y más tarde, ya a las 20 minutos tengo que jugar la vaina esta, el torneito este. Ahí lo jugaré y dejaré el partido de fondo, no importa. No le pararé igual el partido, para igual a mi partida. Pero ustedes lo dejaré con el champ de fondo al menos. You can't go without talking about Mihawk because he is literally the one that is capitalizing off of that pressure. 100%. Man, it's dead on impressive. And Bobby made the comment. This is not a weapon that you just pick up. Va a jugar sin calentar grande, guarda, dice. Ya estoy todo el día ni a Chuy le hago tanto, dice. ¿Cómo coloco más calidad al directo? La máxima es esa, 9-3 y algo, ¿no? Guara invita a una screen chill para que me violen Reed Smiths. Gracias, hijo, gracias. Esta es la calidad más alta, 936 P50. No sé qué tan fea se ve, no tengo ni idea, pero me dijeron que esa es la mejor calidad para streamer aquí en Twitch. No tengo ni idea. No sé qué también se vea. Favor for the reloads, you just go straight to the deagle, and you're pretty much just doing the same exact thing. Who cares about recoil when you're hitting shots like that? And it's got to be talked about here again, Alan, when it comes down to Skate and all of LATAM as a whole. They live for these exact moments. ¿Qué crees de la LQQ Sonian? Del skin me refiero. Guapa, ¿no? Skate yesterday, or Thursday, excuse me, if you missed it, they took down Almighty twice. De los machos puestan todos sus puntos, dice. Twice in a Game 5 search and destroy. Can't prepare you for a better moment like this. Que es un torneo por 100 subs, así que si voy a jugar sin... Y nadie ha jugado nada. Verga. As much as history will tell the tale that, hey, map 5, gloves are off, bets are off. Maybe you throw the lot on towards Skate actually because of their history, but ¿quién es el capitán de... Ay, ¿cómo se llama contra quién nos vamos a jugar? Manco FT. For Wolves, they have a 7-4 win versus Vitality, and then they also have a 2-7 loss versus none other than Tribes. Okay. Kind of up in the air, you know, just when it comes down to recency. Again, such a small sample pool when it comes down to some of these map mode combinations, but Standoff, Search and Destroy, I mean, you want to talk about a bread and butter map for a bread and butter game mode. For a team that loves their SKS literal, Miano cuadrado. Ok, inicio el BD, voy a darles 2 minutos, gente, para que puedan hacer la votación. ¿Quién gana el BD? Wolves o Skate. Partida definitiva. Uno de esos equipos se van eliminados. Le daré 2 minutos de chance. Listo. They're playing through stage 4. They're playing more search and destroy than any other region. That's right. They valued it higher in their competitive rule set. Even in the fall. Tienen para la votación ya, Trae debe ser al que gane Wolves. Skate y sube, dice. Ajá, si gana Skate o Wolves, el ganador se enfrentará contra Tribe. Apuesten como árabes, a ver cuántos puntos van. Veo 10.000 por acá, veo 6.000 por acá, 10.000 para Wolves, 6.000 para Skate. Es una buena cantidad de puntitos, Okay, alright, cool. Alright. You don't have that clearance. We'll talk after the broadcast. Yeah, it's going to be interesting.
just so everybody is aware, thank you so much for sticking with us through this matchup. It's been an absolute banger of a day. We've had some fantastic matches, and as the players load into this lobby, we will be getting into this Game 5 very, very shortly. But, I mean, you want to say that, like, this is going to be one of your tougher matchups, but, I mean, you have a date with Destiny after this as well. You have to go up against Tribe Gaming. Yeah. Have fun. Dude, they haven't dropped a match. Después le cortaron más el cuello por el banner. No me percaté, None of weón. them have even been close. Yep. So, again, it's a multifaceted obstacle course. You have to navigate your way through to try to extend. Porque todos llegan a la misma skin, me imagino, para diferenciarse uno del otro. Finals is already set. Inco, LG, waiting for their matchup tomorrow. Por eso también todos llevan la misma foto. Here, trying to get to our top 3 for Sunday. Man, God, dude, we have an opportunity here. Solo apostaron 2.500. No, no, no. Hay 30.000 puntos para Wolves y 14.600 para Skate. Una locura. Tienen 20 segundos. On the precipice here with a map 5 win from Skate to having a 2NA, 2 LATAM representation in the top 4. Ah, buena idea. 3 caminos, que got. Yeah, I did. I feel like when I talk, you don't hear me. That's true, actually. It's kind of like one of those things. This production reminds me that nobody was there. That yeah, Vitri falls to the Los chinos llevan la misma skin afuera del juego, hijo de puta. ¿Qué pasó, Michi? No apuesta en esta, no se quiere jugar su money, Se ha quedado pobre. Yo tengo fe Skate. Algo te lo será, está reventando. Ya se acabó el tiempo para la apuesta. Yes, we love you guys. Every single one of these matches, you know, even with like the blowouts, have just been so good. Because I mean, los de Skate son brasileños también. O sea, LATAM representan a LATAM, pero son brasileños. Me quedé con 169 puntos. Overall, international and regional matchups, we had no information. So this is just really nice to be able to see where every single team, top 1, top 3, it doesn't matter. How do you stand up against each other on the main stage? We're about to find out. Map 5. Standoff for the search and destroy. The opportunity for Skade to secure a reverse sweep. Otherwise, it's Wolves. A chance. Ambos equipos, todos los que están aquí o los que están jugando en este momento están cansados toditos, weón. Toditos. Good reference. Offense first for Skade. They were toying with going over towards A, but they got a lot of good information off of nades, I'm sure of it. But King with the sniper rifle will take down Paps here. That's a big first blood. It's one of the 2 scopes that Skater bringing to the mix. Already out of the picture. Peg backing up over towards Tractor. Has help from Shing nearby. Those are 2 SMGs that are locking down towards A. Skate taking a breath. Wanting to see what exactly can they find. Maybe they can bait out an extra shot. Maybe they can even find an angle towards King or Neon, who are also double scoped on the opposite side of the map. We really have like 1 point of entry for Skate as well, and that's going to be Leo's end more or less. Equipos pasados a las 7 fases. Solamente van a pasar 4 equipos. Ya pasó Luminosity Gaming. Pasó Inco Gaming. Ya pasó Tribe Gaming. Bueno, en Loser Brackets, pero pasó. Y aquí esta partida lo decía todo. Skate o Wolves. Skate still trying to work their way through, but it's it's a stray nade from King that works out. Shing slides over towards the bomb site, wins the gunfight versus Leo's there. That's the bomb carrier now down. And a lot of pressure. There's Coach, no? And Leo's in trying to get this done with snipers. Just a bit outside for King and the sniper, but that's information, especially in top round. This is the setup you need. You are Wolves. Gracias, Agua, hermano. Thank you. ¿Quién le ganó? Le ganó el equipo de la izquierda, el amarillo. El Team Wolves. Cenían, huevón. Mijao contra el mundo. Mijao contra el mundo. Up a creek without a paddle. In this instance, it's up a map without a bomb. Okay, I was about to say, I've been playing standoff for like. Aquí el Team Wolves tiene ventajita porque son muy, pero muy buenos snipers, weón. Demasiado buenos. That's what you can really exploit when you are facing against Skade on a map like standoff, is that you know their game plan, because, well, if you didn't, then we already told you going into the map, is that they're going to be playing that very long-range double sniper SKS type of style. Lots of early nades up through the middle of the map here. Wolves likely going to be blocked out from getting those opening snipes, and look at Limbs. Oh, this is a curveball. Quickly to the planet B. No one's in Delhi to deny this. That's a free plant, and more so, it's set up
to where number 3 in Pabzera could just stay safe and rotate back to windows to watch over it. This is a perfect setup for Skate. Bakery or statue, all at their disposal. You have to take this from the back. Big first kill coming through from Pegam and Leo Zera inside the gas station. Look at the quick rotation though. Limbs is going to try to make sure no one gets through, but Mihawk actually drops from the front. Not clean from Limbs. Has to back away. Mihawk also dropping. Moving forward, Pabzera is not in a position necessarily to watch over this. Leosin gets one response, 13 seconds. Bob tries to be hop. It's just down to Pabzera. Does he have a clean angle at this? 9 seconds on the clock. 8, 7, GG's. 2-0, gente. Down the post plant setup and get up 2. What a really cool adaptation coming through from Skate. You really got to tip it. They gave up one of their snipers and an SKS, and they just fully rush all the way through Hotel. Be able to get that llevo ya 10 horas de directo en realidad. 9 horas con 55 minutos. Esto no es nada, gente. Recuerden que en enero haremos nuestro primer extensible. A ver qué tantos días me mantienen en directo. Into cubby goes Mihawk though. Once again, quick plant you would assume is on the way. Large majority of the nades have already expended, and it looks like for the most No, ya estoy. Me duele bastante el ano, la verdad. Numbers and the potential to flank as well. Down on the post plane is set up that essentially have 2 Corre, Mihawk, corre, que te sigan y las granadas te cumean. Apenas harás un día ahí, puede que sí, pero no, puede que no, no sé. Lo que me espere, sea 12 horas, sea un día. Uy, qué buena. Igual yo feliz. Mihawk, una triple kill, huevón. I just don't know how Mihawk just goes unnoticed for that long. Extensibles de media hora, dice. Ahí lo que pegue, lo que pegue. Si sé que dura un par de horas, no importa. Igual contará con mi primer extensible. Hey, that's just the pressure from the sniper watching down that long line of sight. And Skate get themselves on the board. They quite like what they just saw. Nades over the top of the tank trying to rush to A. Different look though, defensively, quick play through. Por 2, Rosana, está bien. Está muy bien hecho tu comentario, es verdad. Try to defend against this. Will it try to contest the plant? Will it just be here to try to break down the post plant? No, y no acaba todo. Mañana son las finales. But look at Shing already playing forward. Good help from King. The double SMG's working out for a little bit of hit from the front. The flank also on the way, but this time it's Limbs. A la última bala, huevón, el Losing. Once again on the flank, trying to shut things down, but no. 1 contra 3. Comes down to 1. Pabzera for the 1v3. The Wolves on the hunt. No one hopping for the defuse as of yet. Neon is close. They catch Pabzera, but he gets the first. 1v2. Second shot just a bit wide. And the Wolves will okay, 3-1, GG's. Find their third round. Tough in that specific decision, especially in the clutch 1v2. Even with the sniper, you can get the one shot, one elimination. But when you're getting pressured and the hit flinch just sends your crosshair to the skybox, it's becomes inevitable at that point. You also only had 2 options. Do I go top bakery or do I try to fully wrap back around ¿quién te dijo que in the 1v2? Es que era de Japón. Scars era de Japón. Skate no. Similar look this time for Skate. Y el 3 no me comí por siquiera era tu gata imposible. Es mi vida. Adaptation as 4 members will hit the long flank for Wolves, and they'll do this rapidly. Limbs with the bomb. Starting for the plant. Mihawk once again watching for this flank, but how many can he get before dropping? Peg over the top from the rooftops. That's actually going to give a lot of information towards Skate on how this defense is trying to collapse on them. Retake needs to be coming through from player number 4. King needs to become activated. Already moving his way past the warehouse, trying to get himself in towards the bakery while the rest of his teammates are moving through the middle map. King gets a good look at Mihawk. Mihawk doesn't have information, by the way. They don't know that Wolves have actually recut back to the middle of the map. They've got full control of the A site. Zai close towards the bomb. Eliminations favoring that of Skate. Shing up top, not going to be able to do too much. 2v2. 2 contra 2, Papucho. Tienen que... Skate post point defender. Zai looking to break him down. Not a lot of time. Uy, qué buen slide, huevón. Zai looking for the turn and burn. The knife is out, but the time has buena, mi hijo se lo lleva, GG's. 3-2, 3-2, 3-2. No tengo ni siquiera en celular, lo tiene Ariana. Especially for King, and even when the push came to at least find maybe a trade or 2, it just doesn't make sense to me when you have so many numbers over on the backside of the statue. You need to double. Ok, ya volví. On top of that, he's going to hold this position. No vacancies in the hotel this round. Second bomb carrier also drops away. 5v3 for the defense. No, tranca, puse mute. Estaba escuchando un audio. Very stalled out, especially with the bomb. Smack dab in the middle of the hotel. Look at all the focus coming through from the Wolves on the backside of the alleyway. They want to make sure that nobody can come down over that way, especially with Mihawk fishing for the idea.
Need a miracle pick somewhere. Estaba perdido. Switch. This 2-2 stack for Wolves should be tradable, which is a win condition for the round. Neon. First kill in this second exchange over on the Leo's end, and that may just be the hopes of the round for Skate kind of out the window. Peg is still holding here, by the way. A ver, Wolf, ese 4-2 se viene. And Skate can't even bother threatening it. And this is just, again, looking for picks wherever they could possibly find them out. I mean, you got a sniper and you got a submachine gun and Mihawk and Pabzera respectfully. So it's either you find that pick inside of Delhi and what Pabzera is going to be looking for, but Mihawk, I mean, essentially would have to win this 1v1 outright, get stunned on the way in. Peg got the centering, will get the elimination. This round has completely fallen. GG's, 4-2, muchachos. Call out from the bluff, especially for Wolves. La inicia pensé que era mi net. No, chill. On it a handful of times, they've been putting a lot more of their numbers and focus inside a hotel, on the backside of that alleyway as well. This time it pays off. They stopped the aggressive push going over towards B. That worked out a few rounds ago for Skate. En vez de Wolves le das pelear, pero demasiado, ¿no? Everyone through the middle of the map, right on in towards the front doors of Brown. They've got Que los snipers, el Neon y el King. Una tremenda apoyo. They've barely even thrown anything. I think Peg is the only one to really throw nades. And after all that early set play from Skate, everyone just kind of backs up to a default setup. Leo Zero with the SKS is actually watching the exit from Hotel towards the B site. Now that'll be immediately communicated for player number 5, which is going to be Leosin, who has a submachine gun inside of Delhi to stop it. In effect, it's a solid defense. Okay, a mí ya me pasaron sala. The lack of noise, the lack of information could create significant doubt. Oh, Peg, wow, just slides away from the nade. Neon is actually tagged up pretty low. More team shots to follow, trying to capitalize on a first blood, but it goes a bit awry. And we get to 1:05 on the clock as Wolves are finally starting to make their move. It's Leo Zero who ends up dropping for first blood. Oh, didn't check the corner behind the desk. There's always someone taking numbers inside Delhi, moving their way over towards A. Bomb looking to go down. It will do so. No se puede transmitir. This is the right call, though, for the retake from Skate. Clear out Hotel, clear out the back, and then let Linz be the one to kind of feel things out from the front. The player watching the flank is number 4 in blue. That's King. He's got a sniper rifle, though. He would have to hit shots. SKS over the top, shut down. That creates an opening here for Wolves to hold from the front. They're going to try to push through this. It's just a pistol for Pabzera. He'll drop. King in the back, timing. Good on the layup. Wolves will hold the post plant. It's just a fantastic rotation in the middle of that round. Once they started recognizing where some shots were coming from, some information was traded out. But the one thing that they were able to utilize was that sniper. All the way in the backside of the statue, right outside of the bakery. Use that as overwatch, get 2 players across, planted at A without any resistance, and then just play the post plant. 2 rounds away. Me pasaron el link de la sala, muchachos. Good strategy. Someone will have to go back eventually. It's fine, 2-minute rounds, plenty of time. But in this setup, Skate once again have gotten to some very forward positions. Most notably, keep your eye on number 4 in yellow, orange, whatever the color is. If you told me it was yellow, you know I would believe that. I would believe gold too. You could have said green, and I'd be here for it. Very defensive and passive setup coming through from Skate again. Lots of focus towards the alleyway. Palm still not collected, by the way. And yo no nací para amar, nadie nació para mí. Skate's defense. Well, the bomb's gonna get collected. It's Ching who goes back to spawn to pick it up. Peg sniffing things out. Oh, it's a brilliant first blood. Yes, it's countered on the other side of the map, but this could be numbers or maybe not. Mihawk gets a second. And how about Pabzera with a pistol just off screen, collecting more. Yes, the bomb's in hand, but this is a very tough setup for just 2 members of Wolves to break down. Yeah, I mean, you got a sniper in the hands of King. Jing has a submachine gun. You would love to see them kind of couple along the longer line of sight being held by King, and so that way Jing can comfortably move on in. But if you try to execute over no vuelvas a decirme que te quiero. Leo Zera absolutely was with the SKS. Going to be able to get themselves another round on the board. Yep. Now, we've seen this Skate team play standoff a couple of times in their run so far. A lot of the clutch moments in Search generally have come down to stack-ups with Mihawk. But con los partidos de empate, este es el definitivo que estamos viendo en este momento. No estoy parando mucha bola porque posiblemente tenga que jugar un scrim ahorita. Certain amount of discomfort for the offense here on Wolves. Playing the statue though is player number 3. It's going to be Zion with an AR, just waiting to see if they can catch anybody. But the stun around. Un screen, así es que ojalá que caiga el chiste rápido, loco. Cagan las 2 rondas Team Wolves en vergüenza, hermano.
Si viene el comeback, no digas eso, por favor. Sí voy a dejar al champ, sí. No voy a parar en directo, no, voy a dejarlos ahí, pero yo no estaré hablando, me refiero. Voy a estar yo aquí de fondo muteado jugando el Scream. No vuelvas a decirte que te quiero. Nobody was watching that mid-cross. Jing was able to get that plant essentially for free. Now for this retake, you're really gonna lean on Leo's and to maybe push through this back alleyway, but it's also being watched by Neon. Oh, they're still looking for kills though, and the kills are good. How about this? They clean up everything left over towards A. 1v1 the front side of Delhi. Leosin wins that as well. Now it's on the Neon. What a prediction from Leosin. Reads them like a buck. Ahí está, GG's. 4 contra 1, weón, ni modo. Defense starting to look pretty darn good for this Skate roster, especially for the retakes. Just kind of playing along with said retakes. Qué good. Just waiting for the time to work in their favor. And yeah, I mean, Foto, si quiero me banean los mods. Even in a post-plant situation, they're still isolating themselves, pushing all the way back behind the A side for themselves. It doesn't make sense. Haven't seen anything that's a gut check. Ok, voy a cambiarles el audio primero, para que no escuchen doble, ¿va? Así que voy a estar un ratito mute. Nades all landing on the Leo's era, but do you expect that there are still multiple Skate defenders that are here? Looks like the answer is no. Peg still feeling like he can hold this though. 4v3 the situation, but does Peg have an exit? Still members nearby. He finds Mihawk in the corner. What is that little turn from Peg? Oh. It was required. That's what it was from Peg. This is what this guy has been making his name for. You're on the international stage and throughout the entirety of the previous stages for this roster. Temía, Lucasin sí le doy chance. And match point here for Wolves. Their offense honestly hasn't looked any better than when they just aggressively. Dios, qué buena jugada, hermano. Vamos, Wolves, ustedes pueden, mamahuevos. Their lives in this World Championship. And another different look from Skade. This time it's a 4-man defensive stack front of Hotel. Vean cómo puedo hacer para que ustedes no escuchen mi juego. Cambiar a otra salida de audio podría ser. They want to try to see what's going on over towards the middle. Lots of pre-fire coming out, but this is not moving Skade's defense in any form. How about this? Yeah. Leo's in Mihawk. Laying down side by side, seeing if anybody comes in through the back. I mean, podría hacer eso, pero no sé cómo cambiar la salida de audio. Peg that's pushed all the way up on the backside of Delhi. Now, defensively, they don't know. Yeah. Skate doesn't have anybody watching that. You can't trust that you can just walk forward if you're looking at that from Peg's position. No con esta huevada ya dice, pero tú vas a tener que jugar, mamá verga. Back over towards A. Skate would have a tough time without a pick of getting over to try to defend this bomb. Unless Limbs could be a hero. He's going to get called upon. Stuns come out. Stuck on the barrel. He's going to be forced to take the gunfight. Tries to pre-fire. Zai gets the first blood. King also there to follow in. Vamos, 5 contra 3. Vamos, que se gana esa mierda, muchacho. Vamos, 5 contra 2. 2v5 situation. Sniper rifle picked up. It would be a blessing to find one from this angle. Mihawk y los 5 contra el mundo. No la arman, ¿no? No la arman ni cagando, creo. ¡Neon doble con pistolita! El Skate pa' tu casa. Eliminado, papá. Everybody from Skade was throwing at them absolutely absurd scenes. That first round on offense for Skade, you saw double sniper, 2 SKSs, and a single submachine gun. They put it away, they play more traditional, and it kind of starts working out. But you're going up against one of the best teams coming out of China. What is the one game mode they play more than anything, Alan? Yeah. It is Search and Destroy. Oye, Spin, mamá, ¿dónde está el Spin? No lo veo. Sublime being able to play against the ever so diverse strategies of Skade. Man. What a run from this Skate team. You can see what it means. The first time that anyone's been able to be represented on the international stage in Brazil was a couple of rounds away from possibly being crowned as one of the best regions in COD Mobile. The heck with it, they're still one of the best regions in COD Mobile. A hell of a show, but unfortunately just a touch too little. Y el Spin está rankeando, qué chucha. You have to feel proud of yourself. I know in this moment it does suck. Miserations obviously to Skade, but even making what they did, the waves that they made through the group stage was just insane. We thought
that even against Almighty, it was chalk. Yeah. Skate came out absolutely swinging. You finished top 4 here, sure, but there is just top 6. Amigo, están que lloran los de Skate, huevón, pobrecito. That is still, I mean, I'll speak for myself. Yeah. It definitely is a lot further than I honestly have to go. I think just about everybody. Ahí. Unreal scenes. Qué verga, contra 5, chucha. Chucha, huevón. ¿Por qué está jugando rank, dicen? Keeping the hopes of the Eastern region alive. And how about another date with game? Oh man, we saw that what almost felt like 3 days ago. A ver los puntillos. On this wonderful Saturday, and hey, we were excited for it then. There's ya hicieron la ganador. Wolves ganó. GG's. ¿Ya no se juega más hoy día o sí? Qué chucha, dale listo, Joffrey, hijo de puta, o eres sordo. No escuché. Momento son 2 equipos de Norteamérica. Nos quedan 2 minutos. Y un equipo. Y si no entra el spin, ¿qué pasa? Perdemos en la partida. No podemos jugar 4 vs 5. Dile 4 contra 5. Deja de preguntar. Se puede. Lucharon hasta el último mapa, amigo. Pero está jugando. Una verga ese, una verga, Lucharon durante muchas horas. Fueron los matches de skate más largos que tuvimos en estas transmisiones. Pero bueno, el premio de consolación. Qué verga este spin, hijo de puta. Hoy no puedo andar una puta rank, hoy. Está rankeando ese hijo de puta, qué chucha. ¿Qué era la moneda de allá de Reales. Brasil, amigo? Sí, ¿verdad? Igual creo que esta partida es easy, loco. Después nos toca una jodida, después. Hay un bracket igual. Ahorita mismo es todo, ¿ok? No. Sí, claro que hay bracket, pero ya. Qué verga este pobre hijo de puta, chucha. Loco, hace demasiado calor, maricón, así que me muero, loco. Nosotros aún seguimos aquí. Tu madre. Estamos desquitando totalmente. Por los 12 ¿Qué reglas minutos. son champs? Y nos vamos a la última partida, amigo. Sí. Vaya a aguantar el equipo de Wolves. Sí, champs 22. El equipo de Tribe en contra de Wolves. Uy, se enfrentaron otra vez. Oye, se enfrentaron otra vez Tribe contra Wolves. ¡Qué chucha! Qué buena, maricón, qué buena partida, loco. Otra vez, oye. Y antes de poder. Sí, deben ser más de seguir llorando. Así vas a estar ahorita. Pobrecito, loco. El enfrentamiento de las semifinales del Loser Bracket, como ya sabíamos, trae esperando. Ya, demos así 4 contra 5, no importa, ya fue. Vaya la verga ya. Ya muy cansados, pero es lo que toca, es lo que hay. Viniendo desde el Loser de perdedores, pues ahí les toca jugar. Y pues bueno, volvemos en breves, no se despeguen. Sí, ¿estás listo? Sí. Y el CEO dice, ya le llamé, dice, qué chucha. Tú ponle que sí. Pregunta si estás listo. Loco. Bueno, en forma de posición. Ya, ni verga ahí. Ya, dale, chuch. Sí, ganamos, hijo de puta. Ya pasó nuestro tiempo, ya. Hijo de puta. Ah, tocó jugar. Ya, vamos jugando VJ, ya. Solo falta jugar. Que, oye, la plena, pongámonos una skin todos. Ya valió verga todo. Ya el spin recién comenta en el grupo. Y 82 meses, qué rico. Hola, así, bro. Bueno, ya saben, todos OBJ, loco, no hay de otro. 81, maricón, pero vamos fino. Si estamos en México. 94, maricón. 94 meses, chilindrín. México o SA, no, México, porque SA va peor. Muerto otro más. Ahí no, por... Muerto. Uno oscuro. Por oscuro, Joffrey. Muerto oscuro, otro. Vale, yo estoy viendo por conector oscuro yo. Arriba todo, no. Sí, top. Oscuro top. Uno top. Oscuro fuera. Todo fuera. No, oscuro, reja. Ya no. Top. Puta, qué puta es esta madre con Me comió renda granada, maricón. Oscuro. No puedo poner la partida, muchachos. En la regla está que no puedo poner. Si la quieren ver, no recuerdo quién la está casteando, loco.
Listo. Solo falta que digan que somos T1, loco. Uno oscuro, uno oscuro. Aquí no hay este uno. Oscuro, 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 oscuro. Buena, buena, buena. Arriba, top. Yo estoy en top, estás loco tú. No hay nadie en top. Ah, no, no. Enfermo de mierda. Ay, top, oscuro, 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 oscuro. Muerto, muerto. Dale. Oscuro, 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 oscuro todavía. Papi, vengo inspirado por los chinos, maricón. Qué chucha. Lo más oscuro, bueno. Muerto, muerto. Oscuro, top, oscuro, top, oscuro, top. Me quedé sin balas, loco. Fuera. Uno en reja, 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 bueno. Vamos, Nike. No, top, 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 uno top, uno top, uno top. El drone sí vale. Sí, el dron, solamente dron cazador y misil perto, nada más. Eso vale. Nieves, Nieves, uno. Vagox-Tig-X10. Narranos la partida Nieves, para Nieves, poder Nieves. imaginarla. Nieves, 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 Nieves. Mierda, mamá vergas, el spawn, chucha. Pues puta. Vale, que buena, desperché un pred, maricón. Uno en nieve, nieve, nieve. Muerto, 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 todos de nieve. Punto, 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 punto. No, dos, son dos, son dos, son dos. Ya vamos al otro punto. Conector, Ya. conector, Estoy, conector, estoy, conector. Ya nada, ya Rota, next. rota, rota. Estoy ya. Por ahí, Tu madre arriba, me por pica el conector. cuello. Por ahí. Yo curo acá, Bien, todo bien, yo curo atrás del spam por rojo yo. Por ahí toma Michi, cura ahí. Vale, todos top. Uno viene por la nieve. Fuera, nieve fuera. Saco picos del cover. Ya, fuera, fuera. Muerto. Chill. Dos nieves, dos nieves, dos nieves, Vienen dos por nieves. dobles. Dos nieves, dos nieves, dos nieves, dos Ahí nieves. dos van para el punto, Dos por nieve van. Buena. Top un tiro, buena. Hijo de ¡Eso su vale! puta madre. ¡Hala! Mierda. No sabía que eso valía, loco. ¿Cómo era Chama 2022? Esa verga no vale, pero bueno. ¿Qué no vale? Usaron el balista rayo, M3. Puto, tocadísimo, puto, maricón, tocadísimo, una bala, una bala. Venga, Alex, venga, Alex. El rayo láser, papá. Muerto dos. Me comí yo mismo, loco. Bien por con. Conector, conector, conector. Conector, uno más. Ah, hay una bala conector. Bueno. Top. Esa verga, loco, dos nieves. Un tirito punto. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Se tiró un Punto. Capture the objective. Top uno más. Dale, Te vendí, maricón, perdón. dale, que salen por verde, salen por verde. Muertos, 2, 3. Ya tengo Ay, ya. uno verde. Cambia el spawn, loco. Ay, no la maté. Uno más top. Baja punto. Ya tenemos verde. Hardpoint is ours. Hardpoint lost.
Hardpoint locked down. Hardpoint contested. No, Puri en punto, loco. Muerto. Friendly Predator missile inbound. Ay, mira por oscuro. Top. Ay, loco. Dale, otro. Next. Hardpoint is ours. Ahí no tenemos spam, maricón. Killer drone deployed. Y así querían jugar con el spin. Uno top. No, sigue top. ¡Ah, punto! Verga. Me comí perra granada, loco. No, ¿qué es eso ahí? Afuera de corte. Nieve, uno nieve. Dale, uno está atrás todo el spawn, loco. Friendly hunter killer drone deployed. Queda una bala, dos en punto. ¡No! Hijo de puta. Puto salieron, loco. Qué hijo de puta, loco. Ya, buena. Ya, roto. Sí, rotamos. Yo los cubro acá atrás rojo, loco. Uno cubra por top y otro más por larga. Ya, nada más. Te chill. Ya voy nieve. Dale, tú cubres piedra, tira de nieves ahí. Por larga y yo cubro acá por top. ¿Será que los nuqueo? Capture the objective. Humilde. Abajo tuyo viene un socio, por ahí. Buena. Hardpoint locked down. Predator missile inbound. Oye, uno repone atrás, loco, Uno nieve. Atrás de nuestro spawn. Ay, uno nieve. Target down. Atrás. Ay, medio, bueno. Muerto. Keep on them. We're winning this one. Hostiles have captured the hard. Nieves. Me culó ese operador, loco. Hunter killer drone deployed. Un tiro, punto. Buena. Hijo de... Qué cabrón con sus mierdas de granada, Capture the objective. Hunter killer drone ready for deployment. Hardpoint locked down. Ay, uno todo, loco. Friendly hunter killer drone Oscuro deployed. te va uno, loco. Hardpoint lost. ¡Esa verga, maricón! ¡Me quedé a una, hijo de puta! Hunter killer drone deployed. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. EMP systems ready. El chupaculo es igual. Sí, vale eso. No sé, mira. Have the hardpoint. Hardpoint locked. Ya gana rápido. Ya gana esta verga, Qué chuch. Buena. No, maricón, me queda una de la nuke, ándate a la verga. Se viene la final, agárrate. Estamos enfermos, loco. ¿Qué es ese KD de todos? Chucha. Maricón, si te toca lo bueno, toca agarrar una partida ahorita. El equipo de Ey Mateo tiene gente muy, pero muy buena, loco. Una culiada nos dieron ese día, loco. Tranquilo. Es que no estaba URC. Ni estaba URC maricón completo. Bueno, hasta que llegue... ¿Cómo era tu primo, Joffrey? ¿Cómo es que se llamaba?
and a 720 Joestar o Spin. touch sampling Hasta que venga Joestar. gaming experiences. Está en mi cuenta ya, pero ya acabó la scream. Ah, falta otra más. Veo no sé qué. A ver qué es. Veo 3. Veo 5. Déjame ver. Deja ver el Discord. Por fin, si no el Spin, loco. Try Gaming contra Wolves, la final. Uno eliminado, maricón. Qué chucha. Try versus Wolves. Otra vez, loco. Hijo de puta. Ya Wolves le ganó a Tribe una vez y empiezan en Take Off. El mapa de Lucasín. Ah, no. Mostraron una partida de estamina contra Tribe. Oye, sí, Guara, en tu stream salen nuestras voces. Sí. Chuch. Ah, pero creo que puedo poner la parte. Deja ver. Sí, puedo poner la parte. A ver, para que no se escuche. Ya se las coloco, aguanta. Para escucharlos aparte en otro canal. Conecto los auriculares al micrófono y funciona como parlantes. Y les escucho por los auris. Pura mentalidad de tiburón, papá. Chucha, los están violando. No que era mañana, es hoy y mañana son las finales, creo. O sea, esto no es las finales, esto es disputando la final de los semifinalistas de Loser Brackets. El diablo. Déjame los cambio de línea de Discord, les cambio de audio. Discord. Voz y video. Micrófono, no salida. A ver, hablen ahí. Ahí sí, ya lo escucho aparte, ya no se va a escuchar en el mismo salida. Solo quedando como pendejo con dos auriculares. Para el juego, para el Discord. I can't really point to anybody that I felt like underperformed, but maybe one that we could see more out of his Tectonic. Talking to him, I don't know that there's anybody that wants to win this tournament more. ¿Quién? Michi. He is incredibly passionate about this. He wasn't part of that Tribe roster that won the Western Championships last year. No, es que ya cambié salida de audio, tipo, ya no me van a escuchar sus voces ya. ¿Cachas? Ahora no me escuchan en lo que es el juego nomás directamente. O sea, el stream de Tribe ya. Aguanta, me tienen que colocar. No creo que es aleatorio. Bueno, que sé que como son un poquito. Como que tolerancia. Ya, humilde. Me voy de Weres si el Kobe pega esta verdad. No sé cómo cambiar la salida del audio del juego, esa es mi duda ahora. We got to see Wolves against the other North ¿Quién American digo? team who's looked dominant. Spin cara de verga, mamá verga. A la verga. Solo puede salirte cara de verga nada más. Nos toca contra los buenos ese día, loco. Tenemos culiados ahí. Creo que sí, pero no, él es intento de eso, pero no es. Y sí, porque no, él intentó igual que nosotros también intentamos, pero somos una verga. Sí, tristemente somos tier 2. Y es que digo, esto aquí no es nada, contra el equipo de Mateos nos va a dar una pisada tremenda. No, perdón, nos dio una pisada tremenda. Humilde. Y pero igual, fue culiada igual. Yeah, the antithesis of resting. Todos estamos frío ahorita. A 3-2 win, a 3-1 loss, a 3-2 win, and now they go up against the #1 team in North. Ah, ¿nos dio server ahí? Control. Yo no. Yo bajo con SKS. Defend the objective. Amarillo. La tanga uno. Muerto uno. Enemigo en la mira.
Tractor, sí. Hay uno que va a tractor ahí. Fueron para B, loco, fueron para B. Enemigo a la vista. Enemy taking B. Cala a boca, puta. Uno punto. Ja. El pendejo. Muerto ya. El pendejo. Oye, dejen kill, pues, verga, qué chucha. Friendly hunter killer drone Dejen kill, digo, no, yo no kill yo. Amarillo uno. Friendly predator missile inbound. Chucha la madre. Nice work. Get ready for the next round. Sí, creo que hay que esperar que acaben todos los brackets y después de tanto tiempo hay que jugar otra vez. Capture the objectives. Creo. Y parado, papi. Cambiando cargador. Hunter killer drone deployed. Friendly hunter killer drone deployed. Hay unas cajas. Todos de paja, nace. They're hurting. Keep fighting. ¿Quién es ese ansioso hijo de puta? Capturing Bravo. Hunter killer drone deployed. Sniper eliminated. ¿Qué es? Yo estoy aquí yo. Captured Bravo. Predator missile inbound. Oye, ni un spawn careverga os dejan, Capturing güey. Alpha. Friendly hunter killer drone deployed. Nice work. Get ready for the next round. Defend the objectives. Creo que sí, no sé. We've taken the lead. Hunter killer drone ready for deployment. Hunter killer drone deployed. Hunter killer has been destroyed. Friendly hunter killer drone deployed. Predator missile on standby. Friendly predator missile inbound. We're almost there. Keep it up. Dale, top blue. Predator missile inbound. Muerto tanque. Estoy recargando, cubrime. A ver, ¿qué está?
Tú que estás llevando todo. Nice work. Get ready for the next round. Ríanse, hijo de puta, que después toca lo fuerte. A ver... Si controla Hardpoint y BD. ¿Hay que jugar el BD o no? No sé, déjame, aguántame. Quise atento a la siguiente información. Estos son los modos de juego en octavos y cuartos. Si se jugará el sábado 17, o sea, hoy a las 7 PM de Breakcore, de la siguiente manera. Control 3 rondas, Hardpoint y BD. Oh. Nice work. Well done. No sé, déjame ver. They still have to win Slums Control, or do they think they have a chance in the standoff surge? I think standoff surge is going to look incrementally different than what we saw back in Winners quarterfinals. I think that this is going to be a 2-3-5 type situation for Wolves to take the series. Okay. So no point win is a must for you. You're saying the map 2 is a must win. Yeah. Gracias. Okay. Yeah, I think that they're going to have the Naslo tribe to win out this Hay que series. salir ya. And the only reason why I do say that is because, I mean, if you go back to the Winners quarterfinal, I mean, this is all just speculation. Déjale, pongo, hay que salir ya. Hindsight being 2020, but like a few other mistakes could have really been the difference maker in between, you know, Tribe closing that out in 4 rather than having to go to a map 5. They only lost at Hacienda by 7 Así creo que sí ya. On the other front, as we jump into the cinematic fly-through, Tribe has dominated in both the summit and the takeoff in this lower bracket run, which the Ahí la segunda ronda seremos nosotros. Deja ver cómo va nosotros. A ver, es que arriba de nosotros estaría jugando el equipo de Bianca, Juárez y Torres. No sé, pero por ahí vi a Sassio es metido y todo eso, man, loco. There it is, Wolves high ground control already fully enveloping the hard point. Bolu trying to force something in towards the fences. Peg shut down. Follow up from Neon, no problems there whatsoever. Jazz with the R9 has not found much of anything yet, and it's all... Ya acaricié la partidita, papá, ya. Top ground control also here for King. I love how Tribe Wolves. Vamos, Wolves, boom. Ah, predicción, ya la saco, ya la saco. Ah, ya hicieron ustedes. Gracias por hacerlo, gracias. ¿Qué pasó? Carajo, qué atención, pues. ¿Quieres jugar? Good look down towards Bolo. Easy eliminations coming through. But a 10-point gap at the moment as the remainder of time on B1 will look to go mostly the direction of our team in blue. Una hora tal vez. Sí, una hora lo más seguro. Hora y media. No sé, depende de lo que acabe. No digo, dirijo yo la hora, así que mejor no tengo un horario fijo. No, que no. ¿Que ya no jugamos ya? Sí, creo que tenemos que jugar más al rato contra otro equipo más. Ajá, según a las 9 PM para México, ¿no? O sea, a las 10 horas de Ecuador, ¿no? Si no es correcto, no. Ok, sí, entonces está bien. 9 PM México sería a las 10. You couldn't have asked for a better P2 coming out from Wolves. I mean, they're still trying to contest all of that scrap time as well. Hunter Killer Drone also coming through. Isolated gunfight there on screen will end up going that favor of the Wolves. And ever since the spawns had reflipped and Wolves got themselves back on the blue side of the map, dale, yo les escribo ahí. Vamos, vamos, Wolves, vamos. Wolves anchoring back. Hardpoint not opened as of yet. We see Annihilators are in play for multiple members, and they're starting to get earned up. So who's got the shot? Gravity Vortex out for Marshy. Tribe on the clean break. Also holding on to the hill. Alcanza a botar. That, yep, no one's behind us. It's all half the coming from the front. And how do you break with Annihilators from the front? Is the vamos, Wolves, vamos. Buena, Peg. Buena, Peg.
trying to hold on to the hard point, but it's Wolves in the front, getting in. King now with the Annihilator. Vale, aniquiladora, ¿por qué no? Claro que sí. Eso, ellos ganan una vaina por equipo. That may be enough. Neon with the triple. Wolves from the front, good for at least a little bit of time. Just the 2 as well. It's getting scrappy on the flank, though. Immediately gets scouted out was Zai. That could have been the difference maker in between the spawn trap being in full effect and not. But Tribe have been able to break out from that little bit of a spawn trap affair. Going to be able to soak up the back 12 seconds or so, and this will keep the game legitimately even. There's so much space that has to be given up for Wolves ahead of this rotation, and that means that Tribe can freely, well, more or less freely get to the middle of the map. Great recovery here from Tribe. Qué cerrado, weón. 68-69. Trying to break up the spawns in the back. He's snuck through. No one can seem to find him. He is low on HP, but he does get taken away. Just as the hard point opens up, Wolves should be able to use that as a chance to at least... Yo quisiera que hiciera Tribe vs 5 Gaming. Si gana Tribe, se enfrentará después contra Inco. O contra Luminosity. Bueno, de ley contra los dos se tienen que enfrentar, de ley. Si gana Wolves, pues contra Inco o Luminosity también. Permitieron aniquiladora, huevo, loco. Oh, Peg is actually going to call themselves an Annihilator. They spawned all the way out effectively on the west side of P1, and that's going to be a given flank. Of course, will be traded out. Still more work to be done here inside of P4 before we go into a second set of rotations. But Wolves still have the close spawn. They're fighting the eliminations, and Tribe are starting to concede it. This is a relentless Wolves team, and 24 eliminations from Neon. An unbelievable start, and a chance for Wolves to set themselves up for the first hill once again. Jez trying to play off the rogue route, denied. Fake in from the high ground, also shut down. Estoy al tanto. A la ya tenemos la otra parte, gente. Yeah, but you see what Estoy al tanto, Tribe are entonces. kind of dealing with again, you know, starting off on that side of the map, going in towards the second set, being down about 10, 20 points, it's not a terrible thing. You know it's going to get mixy. Marshy inside of the server room, going to be able to find themselves too. This is a little bit of a distraction. The rest of Tribe need to try to get upstairs, but it's being gate kept by Zai. How many times have we said, can someone get Marshy some help? He's alive for what feels like an eternity, but Tribe can't get there to assist. Ahí está Sea, que rato tan ansioso. ¿Cómo que en las partidas, weón? Ni vi. ¡Vamos, Wolves! ¡Vamos! 40 puntos de diferencia. Dios, no sé si MVP. 24 kills. Nada, si no te gané, pero casi sacaste nuke, 48 quedaste en el segundo. Neon again with the shotgun inside of P1 has just been absolutely frying again. Vamos mis chinitos, vamos mis chinitos. Neon God con escopeta. Ay, ay, ay. He doesn't even have to care about anything else in the world. 141 to 94. Wow. The rotation over towards P is already being looked at by Wolves. ¡Hola, verga! They got the space provided. ¡Hola! Gun is dirty, baby. ¿Y esa escopeta qué chucha? De cadera lejísimo. But Tribe, hold on to the rotation towards 2. Catwalk, the next focus, and Marshy continues. ¿Por qué apoya a Wolves y no Tribe? No sé. But who can follow up behind him? Jez trying to get involved. Annihilator up top. No sé, un equipo chino. Era chulo verlo. Que en las finales. Setting up a bit of a pinch. Tribe stuck inside the hard point for now. Kills go back and forth. The claws out though for Jez. Jez gets the double. Tech looking to follow up. And here comes Tribe right back in things. An Annihilator, a Vortex Cannon, and a claw. All utilized for Tribe. Igual todo puede pasar aquí, muchachos. Todo puede pasar aquí. Is in the back pocket there for Peg. Bolu also has one as well, but you don't want to use it right here and now. You can look at the mini-map as well. Player number 4 in blue is actually all the way in the back. Bolu trying to fight for the scrap time. We'll find 2, but will inevitably go down. We have to look at the rotation over towards New for Tribe to set up. King is being hunted. Fager on the back. Shuts him down. Spawns likely good, but here comes a little bit of support from the front. Wolves trying to break in. Si gana Wolf, elimina a Tribe, hermano. And they have gotten another player deep. It's Peg. He's got an Annihilator. Number 2 in blue. He's trying to work his way back in towards the hard point. Helps set up a bit of a pinch. Wolves not quite in control of the spawns at the moment, but they're still finding. Vamos, chinitos, vamos. 4 kills for him. Stuns off the wall. Not able to shut Y se Bolu se cegó a 2, cabrón. Qué buena segadora se aventó, Still spawning close. Marshy towards the interior. Ese New da miedo, digo, el Neon da miedo con esa escopeta. The one to step up to help out Marshy. You also have another claw being called in by Bolu. That is a ah, le dio hit, weón. Once you get set up inside of P3, there's one player all the way in back behind here on screen is going to be Jing trying to set up for a little bit of a pinch affair, but we're down to scrap time. You have to be careful how much you are committing just for this back 18 seconds. Bit of a split going on. Jing
Balls away. Number 4 in Blue King. Turning tail, heading over towards New. As the fight continues for the scrap time. 171 Es que Wolves ya le ganó la primera partida en Winner Brackets. En los cuartos de final a Tribe. Le ganó 3-2. Pero veremos qué tal. Tienen que rotar. Ya Tribe está a 20 puntos de igualar. Bueno, a 30 en este momento. Buena granada. Cayó justo donde está mi novia. Exactamente. No me gustaría ganar a Tribe. Ustedes apoyan lo que ustedes quieran. Contarle que no se metan puteadas. Feliz yo. Apoyen por el que ustedes prefieren que gane. En este caso me gustaría ver a los chinitos en la final. Pero vemos que Sinus tiene un buen dominio de mapa. Watch out for all of these constant respawners for Tribe. 37 seconds left in the hard point. Have to find a way to get on in. Nice shots from King. Now takes attention into the hard point. Gravity Vortex gone down and it gets no, se comió el punto. Marshy for 3 once again. Finessing the time. And not just doing that. Finding convincing kills. Peg trying to get on in. No flip coming through. Tech with the shutdown. King trying to follow up. But no, turned away once Remontan, que remontan. First time Tribe has held a lead ever since P1, P2 in the first set of hard points, and it's still growing. A full 60 on the horizon for Tribe Gaming here at P4. Not unless that isolated 1v1 has anything left to say about it, and of course King. Es la final de los brackets. Going back to P1 for another set of rotations. Shotguns are about to be out again. And Wolves have been so damn good at this hard point, soaking up. Ah, yo dije Signus. Yo dije Signus, no me percaté. Ah, perdón, el cerebro se me quema. 11 horas de stream. Ah, cabrón, no me di cuenta. Ojito, 20 puntos de diferencia. Bueno, 10 en este momento, 11. 33 kills to their name. Has high ground, but Zai immediately snuffs him out. You cannot ask for a better P1 3 times over from the Wolves. Zai's on 5. He's got potential to work for a Pred missile. How big could that possibly be if he can earn it? Tribe still trying to fight for this. Esta final está muy peleada, hermano. Gracias, Mosai, gracias. El Zai lleva en racha 34 kills, huevón. No, mala liquidadora ahí. I don't know if he pulled it out fully. No, it's gone. So he's actually going to not get anything out of the Annihilator at all. Peg following up. Buena. Buena. Wolves right on in towards the second hill. Buena, huevón, buena. Ay, cabrón, en medio uno le dio. Quiero que pierda Try para que tenga video para YouTube, dice. Y también pueda estar good. El equipo que desbancó a Tribe Gaming. Uf, sabéis con esa doble, qué buena. Y ojo con Jesse Bolu, que llevan 36 kills igual. El Negan, amigo, lleva 43 bajas solo con escopeta. Ok, está en el next point, eso me gusta mucho. Fuck, Negan. No, entraron a punto, ¡Negan, hijo de puta! Que la ganan. Va a dar la vuelta. Negan le echó un recontra chupo. Cambió el spawn, ¡no! GG's Wolves. Qué buena, loco. ¿Qué? Esa escopeta, huevón, de cadera matando a 1 kilómetro. Qué locura de partida. Ah, Tribe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó, mi Tribe? ¿Dónde está su T-Bag? ¿Dónde está su T-Bag, Tribe? No los veo. 48-33. Dios mío, qué grande. Aquí le falta el King, ¿Le falta o mamaron? Todos positivos menos el King, loco. Pero igualmente, 1-7 DJ. 40 kills, 48 kills, 45 kills, 41 kills across the board for Wolves, just bringing it to Tribe. And what you would have to imagine was what Tribe were okay with. Say, let's get rid of the Hacienda, let's play him on Summit Hardpoint. Se sacó la almohada, dice. Igual, no cante victoria, solamente es un mapa. Pueden hacer comeback en el Search and Destroy de standoff, pero Wolves lo juega súper que bien en el BD. Y el control, sabemos que Tribe es muy fuerte en control. 10 mex o 10, no, 10 core, no es PP mex, 10 core. Que fue con Tribe, primera partida mamaron. Pero ni mamaron tanto, o sea, fue muy igualado todo. Eso, en el control puede que pierdan, en el Search and Destroy dice que van a ganar Wolves. Con escopeta, loco, dos con escopeta, uno con R90 y otro con KRM. Sí, es la KRM, una KRM legendaria que salió. Well, yeah, that was a big moment too, by the way. That 3-piece of the Annihilator to break inside P2, get glass control. I mean, that could have gone entirely different if Peg doesn't find those 3 eliminations. His health was very, very far away, but I mean, you can even see through these highlights just how relentless Neon was with the shotgun, just through so many different rotations, P1, P2, P3. The only time when you didn't really see him using it was going in towards P4, depending on how far they were spawning out, but that was that moment right there, again, setting themselves up inside P3. You asked it during the call, are they going to recognize the spawn? ¿Estás en la nueva stream? Sí, 8:45 de la mañana. And I gotta tell you, the awareness of this team right now is at an all-time high. I agree, and I think they make the correct call at the exact right moment. It's a mixy P1. It's an even crazier second hardpoint. But they make the dedicated call saying, give it up, rotate, let's make sure we're set up for P3, and that may have been the winning call in the call. Ganando Wolves, primera ronda, mucho ojo. Fundamentals, man, you gotta have them. You gotta absolutely have them. Oigan, la predicción la hicimos, ¿no? Ya va a iniciar la next. Ahora esa predicción, ¿la hicimos o no? Okay. Vamos allá, predicción del BID, gente. Wolves contra Tribe. Ahí está, tienen un minuto para votar, gente, y apostar sus puntitos. Háganle. ¿Quién en el anterior ganó Wolves? Valle Martínez ha donado 10 estrellitas patuano. Kevin. Hola. Oli. Dropped and relinquished just in front of the A site as we continue with 3v3 for the next 90 seconds. Ya comiste guara, Merino no, pero almuerzo sí. Where's it go? Oh, we've seen wall banks from that specific spot so many different times. 2 contra 3. Advantage favoring that of Tribe. Is for the time being, and I love this call again. They have conceded space all the way to the right side of Grandma's, but Neon se va Tectonic. Big pick. Jez is still alive. Tiene 70 dólares que te suenen para que con LP. ¿Qué canta LP? Me suena LP. Eso no es el... No sé cuál es. No, sí sé cuál es, pero no me acuerdo cómo era. Nian God, hermano. Nian es una verga jugando. A ver, ojo, Jess contra los dos. Está en B, va para roto. A la Will se agachó, loco. And it's planted for number 5 in Neon, who's going to make point of contact here. Over the top, no, Jez doesn't assume. Agárrate. Gets the free pick for the first round for ¿Quién jugaste el torneo de 100 subs? Gracias. Más que todo, no yo, mi equipo, el ansioso, mi compañero. Y la Michi, bueno, el Michi. Y bueno, y Spin también. Yo aquí llevo 11 horas y no juego nada en todo el día y no me da el cerebro para jugar scrims. Ni torneo, pero ya quedó, ni modo, hay que tomar sacrificios. Si la mayoría de chinos aquí juegan a 5 dedos. Corre por tu vida, no se asoma mucho, ojo,
A pesar de tenerlo tocado, no se asoma para nada. Could still possibly keep the threat alive. Not that it's really doing too much at the moment because the offense has not made a decision on where they want to go yet. And you've only really saw maybe one, if not two players. And player number 3 for Zai ended up moving a little Vean que nadie de Wolves avanza y nadie de ¿qué ha sido signos? Otra vez. Nadie de Tribe avanza también, Kingdom anterior, Wolves. This is difficult though from Tribe's kind of decision making. You're going to give up an A plant here essentially. Just due to the nature that no one's going to be playing through Cubby. Yeah, hola, Belén, hermana, ¿cómo estás? Bienvenido. You won't really feel safe, you think, to jump on in. Fake's going to join them, maybe for a quick contest. Sí, loco, yo nomás estoy reaccionando y tengo el ano dormido. Imagínate ellos jugando 10 horas seguidas, loco. Qué asco. Me siento en la Game Phase. En la Game Phase jugamos un vergo de horas también nosotros. Pero tenemos lapso de descanso igual que ellos. Vamos, Wolves. Ni hao, ni hao. Everything else in between right now are at an all-time high for this Wolves roster, man. I mean, I'm saying they were holding. Me siento en la Game Fest, weón, que llega a las 10:30 de la mañana, 11 de la mañana y salimos a las 12 de la noche, y weón. Claro, en Guayaquil se me refiero. Me quedé con mucho ganas por mandarte, dice. Llevo 17 días. 18 días streamando acá. Mañana creo que cumplo 3 semanas, o hoy cumplo 3 semanas. Pulling a page out of Q9's book, it feels like. Give up the space, wait for the engagements to come to you. You can really start relying on players like Jez, who is nasty with the sniper rifle. But still, a lack of information all off of that first blood on a peg. That forces Wolves to be very respectable about where they move to next. Sí, ¿cuándo era? King, nade over in towards Cubby. That does tag Bolu. Plenty of help here, though, for him to get the regen off. Wolves starting to think, okay, we know someone's playing in towards Cubby. Maybe we can try to isolate, get a pick, move forward. But Neon has also gotten really far up towards B. So options are here. Just comes down to what you want to decide with. And as the starts to move backwards, you start to think it's going to be B. No se lo pensaré. No, a estar jugando eso ahí. Ya no me voy a ver nomás. Pero es casi imposible que me salgas tú. Es casi imposible. Eso ya es trampa, pues. Es un amigo secreto. ¿Se vas a cambiar con quién? Ya, sí. ¿De cuánto? Yo compro guado $1 nomás. ¡De $10! ¡Chucha, que quieren! Un televisor. Sí, juego. Es molestar nomás. You know, in Cold War, and then we also saw all the way back in BO2, that one player that just lays prone underneath that tracker and trust the communication, can just pounce and stop that push from happening. Ojito con Tribe que quiere para remontar, papá. El liderazgo de la Champs lleva Inco Gaming y Luminosity. Llevan invictos ellos dos. Uy, casito, loco. Ojo, igual van. Si es que igual van ahí, ¿no? Guarata cañis. No, por favor, que quieren jugar amigos secretos, dice. Ojito el bolu. Sobrino, hágale un wallbang. Oye, ese pez como corta rotación, huevón. Mira. Ese pez da miedo, te aparece de la nada. Jez going down as well as massive. No more sniper in play. Tectonic. Marshy trying to flank, but on two different sides. Marshy goes for the challenge because they have to. Has to escape up top bakery, but they're being chased down. Tech inside hotel gets cut down. 20 seconds remaining. ¿Qué te esperaba, papucho? Tenemos a Nian. Not going to happen at all. Wolves, albeit no es lento, todo tranca. value with that utility going inside a cube. They probably assumed that it was making it in there.
And it was probably going back to a few rounds ago where all of Tribe were playing on the backside of Deli and Grandma's. Not the case. Ahí tú, no. Mira, no, aquí en la cámara chiquita no ve. Ahí apenas se ve la cabeza de la guarda, ¿ves? Tribe once again, a little patient on the spawn, waiting for utility to explode. But how about this? This is another quick look, this time vague, changing position, playing over towards Fridge. Number 5 in Marshy, also forward in Hotel. This will be comfortable for Tribe. They just have to play for contact towards A, and they can hold this setup. ¿Será este el fin del Hombre Araña? Tribe fue eliminado, estamos viendo en este momento. Si Tribe es eliminado o no, señores. Y su lugar se cree. Hasta la próxima. Chao, Caroline. ¿Cómo se van a ver en el mejor momento, loco? Cuando vemos si Wolves, el mejor equipo de China, o Tribe, el mejor equipo de Norteamérica, son eliminados. Under the cover of a very flimsy van, is hoping for a jump up. Anyone to peek, anywhere. Jez playing through. King watching over the top. This bomb is trying to wiggle its way in. Ah, tengo trabajo. Listo. Hágale. Ok, Tribe no se asoma para nada en este momento. Tribe sabe que no puede arriesgarse. You don't have the cover looking inside of Deli. You don't have the cover looking over towards the backside of Grandma's. So somebody else needs to get activated. You're running out of time here. Jez has been scouted, topside grannies. Las presenciales fueron a Estados Unidos, en Raleigh. So again, if they're going to break through, can they get actually in through this sniper rifle scope of Jez? First shot misses, good help from Bolu. Jez able to get away. That's the bomb carrier once again down. Numbers for Tribe. Bolu follows up with a second. Last 2 members for Wolves stuck in towards Hotel. 13 seconds, and there's not a hope nor a prayer. Ahora Tribe la va a jugar full rateyo, Full rateito. Full táctico, mi bro. Stays alive and gets the regen. The bomb being slapped down over by the AS&D, not planted. That is not a good look at all. You hesitated, you wanted to work for that peg. Peg pushed up over by the Grandma tank. Lose their life, and that meant that 2-3, mucho ojo, todos concentradísimos ahí, Return to default setup with Jez overwatching through that AS&D with Bolu inside a cube. It is flawless. Wolves looking to stack up a little bit more towards this backside at gas station. And Marshy's been, I would say he was hit by a couple of nades, and a deep one will land for first blood. This is a new problem for Tribe, and they're going to try to solve it by having Tech hold the long angle from the defensive spawn just over through the fences. Zai is also on the statue, trying to see if maybe they can get a cheeky angle onto Jez, who has a sniper behind the tractor. Remember, it's been mostly vague with an SMG over in that angle, but he gets inside a cube. Peg drops, big counter pick. But the bomb is still looking for a chance maybe to get over in towards B. And Wolves are giving a lot. ¿Por qué son todo auricular? Yo también uso, Uno debajo, otro encima. ¿Algún problema? No, mentira. Era para la llamada de Discord. Me dijeron que uno es para el audio y el otro es para la supresión de ruido, los grandotes. Eso me dijeron a mí. 4 contra 4. Oh, Nian se le dio, pero ¿por qué me lo cambian? Bueno, se le llevaron a Nian. 3 contra 3. The rest of the retakers from Tribe, all coming around the back. Xiang trying to hold right on top of where he had previously planted. Throws a shoulder. Jez is nearby. Y hermano Eros, silenciado temporalmente, papá. Ahí está. Van a otro lado, papi. Van para otro lado. Ya, bolo, sin time. Sin time. ¡Ojo! Cebolu, casi ya 2-3. ¿Qué timing? 4-2. Chao, Titán, papá, chao. Juegan para ganar, no para ganar una partida exactamente. Aquí se juegan la vida, literalmente. Son $700.000. Casi 1 millón se están ganando, loco. Obvio, repartidos para todos, pero igual. Y aparte de ganar los 700.000, se aseguran la vida ya en el competitivo ya. Las marcas lo buscan, patrocinios. Van a evaluar mucho su team, loco. Qué grande, Wolves. Cómo te amo, la concha viene de tu madre. That bomb is in a precarious position. Marshy Tech
splitting the map. You got Tech Qué mundo se mandó en el inside cuerpo. of Bakery Gracias, watching papá. at ASD. And Marshy is going back to, I guess, their comfort zone, the gas station. A las 10 de la noche la otra fase de mi torneo. Como esto termina antes, lo más seguro es que corte y juegue off stream las otras partidas, porque no las puedo transmitir. Y eso allí. Bomb still down a cubby. Yep, thank you. We know. Tectonic contra el mundo, papá. Kind of stuck between a rock and a hard place. Does scout out one. Shots were decent, couldn't finish, and Peg just... Le ganó en el timing a Tectonic. Sí, hoy estoy en un torneo. Es un torneo de subs, o sea, si ganamos el torneo, gano 100 subs. 100 subs son como $250 aquí en Twitch, creo, ¿no? En subs de los... Creo que por subs, cada sub vale $250. Pero de las subs, Twitch me quita el 50%, creo, ¿no? Así que serían 125 nada más. And as Bolu gets the bomb planted, he gets out. Still holding, trusting that Jez will watch him, and rightfully so is Marshy. Through the tractor, the reload comes out. Barrel now made safe. Next play for Wolves, you would think has to come off this. ¿Por qué torneo de subs para Twitch pero no se puede transmitir? Las reglas de ellos. Allí hay casters por cada partida. Les iré pasando qué persona va a castear nuestro partido. Por si quieren ir a ver nuestra perspectiva, si ganamos o nos culean. No quick snipe there. Pistol will get the job done. One more to grab. It's side. Not enough time for the defuse, and Bolo will make sure. Ok, 3-2. That's exactly what we ended up seeing. 2 rondas más, Wolves. 2 rondas más y para tu casa. Teams ended up facing. Look, it's a go for broke play. You play off of Jez's wall bang spots, the jump shots over by the picket fence. And that is a couple of si trae pierde queda eliminado. Así es. Quedaría como top 4 si es que no me equivoco. Different look this time though. Tribe are throwing their nades and then not committing. But Wolves should have an idea with this. They've got a player forward. Te vas perdiendo. Tranca, déjalo que se ponga feliz un T-Bag. The more you should feel confident that you can move some defenders back over towards B, anticipating the hit to come that direction. Hala, ese spot. I mean, goodness. Tectonic and King might be able to smell each other. Yeah, they're literally toe-to-toe. King still staying prone. Stun has to be taken to play, and Tech will find the first blood. Good capitalization by Tribe. Ahí es BO5, ¿verdad? Falta una ronda más que es el control. And this is the thing. Wolves will not 100% know that this play is coming around the back because it's Jez who found the kill deep. On the cross through mid. Look, toe tag. 1000 de IQ. Maybe answer the question. What are those? 1000 de IQ si se lo llevó el P. Still gets away. Jez. Oh, how is he alive? Peg will finally finish. Jing also in the mix, but the follow-up is there for Tribe. Numbers with them. 1 contra 2. Bomb being planted at B. CBR forcing. Trying to cut down the space. He denied the plan initially, maybe. 5 contra 4, huevón. Two players just stacked up on top of each other. We'll find the. No, aquí en Ditch no hay roles. Very tough situation to find yourself in if you are. Jing has been frying in the search and destroy, up to 9 eliminations, but that's 2 on the bounce for the side squad for Tribe. This is a big one right here in round number. Voy a quitar un poco el delay. Sé que carga. Imagino que debe cargar. Yes, ya bueno con el paso. Ahí se quitó el delay. Cause considerable amount of respect, but needs to be marginalized. And Neon just finds Marshy. I mean, he's not done just pushing all the way up through L with a sniper rifle of all things. And there's more aggression coming through the rest of the no, acá en Twitch no me pagan nada, hermano. Twitch no me paga ni un centavo a mí. Lo único que puedo ganar por Twitch son por donaciones de ustedes de bits, suscripciones regaladas y anuncios. Aquí en Twitch hay anuncios. To push away Tribe little by little. A no ser que tengas un contacto, claro, ¿no? Uy, no sé qué hizo el peje allí. Le igualaron, loco, 5-5. Nade stun still available. Doesn't need either for the first kill. Second tagged up pretty heavily. Zaya looking to force it through with the shorty. Shot misses and Vague. Buena Vague. Le igualaron 5-5, papi. Se acabó ahorita un de trobo.
Sí, prácticamente. Si tienes el partner, sí te pagan por horas transmitidas. No, tampoco te pagan. El partner es solamente con contrato nada más. O sea, puedo tener el partner, el verificado, pero no me van a pagar nada todavía. No me pagan nada. A no ser que Twitch interese en mí y quiera streamear junto a mí. O sea, pagarme con contrato de horas. Pero aquí en Twitch no. Es la final de Loser Bracket Stripe contra Wolves. El que pierde, eliminado. Veo 5. Not gonna find anything either. Look at how much space the Wolves have given up. Yeah. And you have to think Wolves have something in their... Ya haré un video explicando el por qué me vine de Trovo y todo eso ya. Pero en resumen es porque ya no me cansé de estar allí y tener que obligar a la comunidad que me une para que me paguen, loco. Ese es el resumen chiquito. Qué buen humo, hermano. Veis, se lleva uno. Yes. El Nian se hizo una triple con sniper. Nian, qué hijo de puta. ¿Qué pasa si qué? ¿Qué pasa si uno de los dos pierde? Eliminado, pero claro, tipo, si gana Wolves esta ronda de aquí y llegan 2-0, tiene que quedar 3. O sea, es partido veo 5. El que haga primero 3 puntos gana. El que pierda, eliminado. Wolves hasta la muerte, dice. Guáramo ligado para que mandara maná, dice. Esa granada casito, bro. No, pero eso ya me cansé eso de ahí. Mantener con esa constante presión. Jess una doble con sniper, parece que estaba haciendo el drive. Wanda que doble de King también. Boy, King is giving him a chance though, but Tech again delaying, going rogue. Send it to overtime. Here we go. No sacó banner de los equipos que clasificaron a esta challenge. ¿Que el anterior sacaron? ¿El anterior? Ahí en el público, gente apoyando. 6-6 a los 8. ¿Por qué Skate lleva 0? Ya Skate fue eliminado, hermano. Again, that 1v1 was the continual part of the Wolves offense. This time it goes in favor of Peg. 5v4, but Tribe, they're looking to overwhelm and isolate. Try to get this. This is square. Ahí estaba Eric, ¿no? La chica que gritó era Eric, ¿no? Comes out, and it works out. Apparently, these guys are carpenters as they whittle away back to a 4v4. Square back, round hole. Nobody cares. Jess. El Jess, loco. Out of the way for Wolves. And this round just becomes a little bit more of a head scratchers. Bomb still going down here at A. It will be planted. No sé si era Eric, porque no sé ni idea, la verdad. Ojo se vuelvan, ojo se vuelvan. Does actually land, has Xing and Zai hurting just a touch, but Tribe still not in as of yet. Tech tagged up in response, the hit from Tribe coming right down Main Street. King with the SMG would be behind this play, but can he get here fast enough? There are so many Tribe members in front of him. Jez, oh, he shuts him down. ¡El Jez se mamó a la verga! Nothing there. Tribe for the retake. No le para bola al otro. Themselves in the advantage here for overtime. If they can win this next offense, they will even up the series one apiece. El Marcio no le para bola. Really got to take a look at just the respectable retake that ended up coming through, just playing all of the back end of what Jez has been able to produce with the sniper. He's got 16 eliminations for crying out loud. Claro, es que Marcio lleva 2 kills apenas, loco. Y Jez está rifando 16 kills, huevón, 16. Wolves again allowing all this to happen, at least for now. Lots of focus through Delhi for Wolves, and Peg, he's actually playing a little further. Estás loco, si Beck lleva 9 bajas, hermano. Bagge lleva 9, es el Marche que lleva 2. ¿Cómo leo a mi mamá que lleva 3 materias? Puedes poner el partido de la chicha mamá hasta la final y en plena conversación allí, que veas una final muy cardíaca, se puede ver allí. Corre por tu vida, Peg, corre por tu vida. No sé qué pasó de Lubo, creo que sí, pero no está jugando ahorita. Give up the space. You either play for the retake and you're playing off the sound cues in the information.
Alguien más nos toca que los jugadores de Inco sean como familia. Amigos, son muy humildes todos los de Inco, loco. Bastante comunidad media del seguidores de Inco Gaming me siguen a mí, loco. Y todos son muy lindos, todos son muy buena onda, loco. El Lucasín, qué humildad, papá. Te lo juro. He's literally looking between every single tire. Yep. Tire 1, good. Tire 2, good. Tire 3, good. Let's move. Board number 1 in the fence, good. Board number 2. Nadie sale y tienen que avanzar porque les quedan 30 segundos, gente. Para plantar vamos a perder. Es todo nada. There's the confirmation of information. Here come Wolves trying to get the A side back. It's going to be just a brute on force around the tractor. Vague, advantage early, finds the first blood. Counter ya la ganaron al parecer. Ah, pero ojo por el tiempo, ojo por el tiempo. Bolu, tienes que plantarla ahora nunca. His timing, he able to come over behind this and stop the plan overall. But the bomb will be planted successfully. A reset back 3 contra 4, mucho ojo. 2 contra 3, te Tony agarró buen spot, weón. Nunca rusheó. GG's para Try, hermanos. Aguántame. Que Nian puede hacer milagros, weón. But he's got 3 more to get through. And he's got no idea on how Tribe are positioned. 20 seconds on the clock. Have to go. Have to have it. Predicts the coming. No one home. Second chance. Sees Tech over the top. Oh, not gonna happen. Martian. GG's para Tribe. Al Bolo ahí puteando. Wolves on the standoff. And we get tied up in the series 1 apiece. It was a 4-2 Bolo arroba Índigo. favoring of Wolves, and it ends 8-6, forcing out El Yes se recontra rifó, loco. Qué grande Yes. By way of just sheer grit, adaptations, tenacity, words. Tribe has come to play in Search and Destroy twice on one day. Ahí está Haugnis ahí todavía. Ay, un chinito solito, qué pena. This one not as clean as the first, but hey, that's neither here nor there. Bueno, vamos por sus puntitos. At least a map forward this series. And once again, the series looks very different once more. Guaranteeing that takeoff hard point. We take a look back over the scoreboard. What a performance from Jets. 16 kills, hermano. El resultado va para Tribe, que ganó. Muy buenos puntos apostados. Hueputa, 42.000 puntos para Yair, 201 y 25 goles de más. Aquí también mi rostro por si quieren ver las kills ahí de King. A lot of that was based all around the top 3 players for Tribe. It was Jess over top of the fence, or watching that mid-map cross. They insurmountable into the success playing in that position. Sí, todavía quedan 2 rondas de más. Falta... Bueno, quedan 3 rondas de más, pero toca ahorita lo que es el control. De ahí otra vez Hardpoint. Y por último, otro Search and Destroy. No, no es el side de signos, por favor, gente. No, es un equipo de China, es diferente. Wolves mereció ese final. Chill, que no han perdido. Hola, BGTT. Si el POVA 4 Pro va para... ¿Qué es el POVA 4 Pro? Over-aggression, which is what we saw in the 9 rounds of play the first time these two teams faced. They were giving up so much space and playing for the retake, kind of giving Wolves a taste of their own medicine in one way or another. But yeah, I mean, Wolves, they really did try their best. Their aggression didn't work out. Peg was getting read like a book on the flanks after the half had split. This Tribe team is highly regarded for many different reasons, and that's one of them. Yeah, this standoff search has been a pinnacle, a staple of what they usually bring to the table, whether it's regional and now international competition. You can absolutely see why. And I'll say this much too. Tribe not afraid to throw some curveballs in the mix in what has been a very tight series. Wolves es el único que estudió Tribe, dice. Literal, loco, literal que sí. Everyone starts, I think, to be, hold on a second, what do we have coming up for us? Slums control the immediate answer to that question. Didn't mean to set myself up for that. We take it. Well played. 3-1 last time we were here. But the thing about this series, there was the opening offense for Tribe. Yeah. Came down to like a 4v3. Vague, I think, popped out an operator. It was really close to winning the round, but that was the difference maker in my mind, was that round. Yeah, it was just resources that were kind of being used, and
to be completely honest, you can put yourself in a position that if you use resources in a winnable situation, but you don't win that situation, you go into the next round under-resourced, and hey, a team like Wolves are able to recognize that, and they can take it away from you. As we had mentioned, and what we're kind of alluding to here, the 2, 3, and the 5 are all repeat maps from the earlier today, which, again, was a while ago. But you could see Wolves able to kind of at least make the standoff search and destroy much more competitive. And as mentioned, and as we were just kind of verbally talking about, the reinforcement visually about that 3-1 is on the board there for the Slums control. If we get the 5, firing range will be there for us once again, and Tribe was really close to sending us to overtime then. And yes, we are getting the confirmation that Takeoff was the ban last time, Summit for Wolves, and the Annihilator was the selection for Tribe. But again, a ver, Lucasin publicou un tweet. Muito obrigado a todos pelos carinhos de sempre. Está sendo uma experiência sensacional. O som continua. Não sou fácil, meus teammates não seria de todo obrigado. Todos meus teammates por ajudarem a ser um player a pesar melhor. Eles são as verdadeiras estrelas. En traducción, porque yo sé portugués, dice: muchas gracias a todos por vuestro cariño. Ha sido una experiencia sensacional. El sueño continúa. Si no fuera por mis compañeros, no será quien soy. Qué humildad, papá. A pesar de hacerse 50 kills, qué humildad se cae este hombre. Si no fuera por mis compañeros, no será quien soy. Gracias a todos mis compañeros por ayudarme a ser el mejor jugador y persona. Son las verdaderas estrellas. Dios, más humilde imposible, la concha de tu madre. We talked about X Factor players after the Tribe loss. I think we were all looking saying, you know, you expect Tech to be that kind of rogue slayer. Wasn't necessarily putting up the numbers, but you'll take help in any form. And how about Bolu stepping into the fold to really light up the OBJ? Absolutely. I mean, look, there's one thing we talked about in the respawns. We know that Marshy's going to fry. La tea por si acaso. How about Marshy? Yeah. It's nice to see that Bolu was more than adamant about stepping up to the plate and knocking it out. Hasta Lira el B le comenta, el mejor jugador que existe, hombre, sí, igual. But the comforts of playing on a pillow. Qué humildad, qué humildad. You could use it to rest your arms, or while in between map 2 and 3, rest with a little bit of lumbar support. Yeah. These mobile gamers got it all figured out. I'm telling you, I got to learn a lesson or two. We got 2 real over in 4v4. Yeah. That's our pillow gamer, but like, I'd be lying if I didn't get a. I don't know. I think I might still game with a pillow when I start going home, just to start feeling something. See, you got like a nice little rest stop, but like. I'm telling you, he's feeling comfortable. Tendré que hipotecar la casa para apostar. Chairs look comfortable too. Guariña, Río de Janeiro. Wow, what a series, what a day. Eso es lo que hacemos humilde que Mr. B y el bicho juntos. With unexpected results. ¡Ay, jue... Bobby was already, he had the receipts on read, ready to go. All the trash talk that came out of the Eastern region saying, nah, North America wouldn't hold up. Well. The big surprise though, I mean, dude, that Inco and Luminosity game tomorrow. That'll be interesting. Yeah, because I mean, we had a lot of questions as far as did you just have a hot group stage, or did you actually just come in and fry? And that's what we were able to see both from Inco and Luminosity. They are the real heckin' deal. I'm going to take this a hard pivot here. El último control quedaron. Ganó Wolves 3-1. Mucho ojo. And I would be willing to wager that you're going to get a lot of Claw gameplay. And we saw it kind of be utilized in our recent matches that we had on stream, where the Claw could just pick apart Garage from the offensive side. So, be interested to see what happens. Kimby las screams. The eruptions that you hear. Tengo que dar ahí para el rato. No puedo dar tutorías aquí, no hay cosas baratas chidas, dice. No. No, porque si pongo cosas baratas chidas, me quemarían a muerte memes y no quiero eso. Después los quemarían y dejarían de ser graciosos y en vez de ser graciosos serían molestosos. Rocking. Oh, it's so cool. Dime qué quieres de mí. Hasta la próxima. Ahora Samurai descansa. Mi clase irá meta mañana de Champs. ¿Quién mandó Wolf para los perdedores? Luminosity Gaming. Nothing makes sense. Nothing makes sense. No. But no, for real, we've been talking a lot about it. And for those that were thinking about traveling out to Worlds from the COD Mobile side, this event setup is
Like old school COD events where you have Poca gente, tengo screamcito ahorita todavía. Así es que lo más seguro es que me mutee y deje la esta de fondo. Dime qué quieres de mí. You can call it that. Carnival of COD. Hate myself. You know what it sounds Los dioses de mi causa me han abandonado. Like fish, yeah. Like an underwater. Yeah, like I'm picturing like codfish. Trout not allowed. With like clown makeup and stuff. Like carnival Más tarde, no creo, ya acaba esto, ya termino ya, hermanito, ya termino ya para siempre. Ok, vamos con la predicción. Iniciamos el modo control. Hagan sus apuestas porque tiene partida muy tryhard, hermanos. Starting things off defensively. Aggression through the middle of the map. Instantly responded. This is something to keep an eye on. Didn't want to bring it up because I wasn't sure if it was going to happen. Esta tiene un minuto para apostar, gente. Háganle. Yeah, you know, I've been talking to a lot of people that are watching COD Mobile for the first time, like sniping and respawns. The majority of where you see it is on control. Mañana vas a aprender, claro, mañana son las finales, obvio que sí. Mañana streameré las finales aquí de la Champs y el partido de Argentina contra Francia lo tendré por ahí en el celular viendo algo, no sé. Con otras pestañas pero en la cual no se pueda transmitir, recuerden que no se puede ver. Se puede streamear por ende. Para no verte, cállate. ¿Qué pasó con Drive? Están disputando en este momento. La partida son BO5, así que el que gane 3 mapas, GG's avanza para la siguiente fase, para las finales o semifinales, estoy un poco, no, finales, para las finales del loser bracket. Y el que pierda, pues ni modo, valió. And lives are just about even. But there's not a whole lot of pressure past the junkyard. I mean, you got mid-map control, but your respawns are all the way past the soccer field. So you got to go back to the basics, get yourself some bricks control, and then move forward. Tribe gonna give up a little bit of this front archway, though. Wolves are stacked, just a 1 life differential. Minute 20. Cerradísimo, 18-17. Vague watching the cemetery entrance. Peg guesses right. Lucky to be alive. Now he knows. Son a las 5 de la tarde. Ah, son las 5 de la tarde. Bacán. Gracias, Gilbert, hermano, gracias. Oh. Still holding on, and Tech will make sure King can do nothing further. That is a dangerous man. Jez already having 8 eliminations to their name, closest on their team. A las 5 por Ecuador, ¿o qué hora es? With a minute left to play, lives at tied at 14. And you still have Wolf members push all the way past the junkyard. No, ya no juegan Inco y bueno, no se llaman UNE, se llaman Luminosity Gaming. Juegan mañana. Mañana son las finales. Finales, Inco contra UD. Partidas demasiado buenas. Y de ahí el perdedor se enfrentaría contra el ganador de este versus aquí, con Wolves o Tribe Gaming. Y de ahí el ganador de esos perdedores se enfrentarían en la gran final contra el ganador de Luminosity Gaming o Inco Gaming. Un poquito complicado, pero ya mañana se lo explico mejor. Feel like that this is the one last good push that Wolves are going to have for themselves. 22 seconds, so not fully inside. Everybody from Tribe centered around. Open try punto, no jodas. Holding onto this back door is going to be really key. Jez tagged up, still alive somehow. Smoke will encapsulate the side window. And how about the SMGs for Wolves starting to light things up? 10 points. 18. Annihilator up for Zai. Trying to lock him off the spawn. A second one will land. A third possibly. Oh! How about that from Zai? An absolute menace. An 8v4 situation. Tribe's not done yet. Third tick of progress. Nearly locked in, but Tribe get the regain. Clock starts to tick away. Jing has an operator if he needs it. Ya pueden perder, maricón. But instead contests. Claws will 5-4, gastaron todas sus rachas operadores. 10 segundos. Muere por esa vaina. 4-4. Empezó mi scream. No one's seen this yet. The first one will drop. 2 seconds. You gotta get on. You gotta touch. Tribe trying to hold on. The gunfights inside. They go the way of Tribe. And the clock GG Stripe. Running out of lives, but never running out of hope. Tribe hold on strong, and albeit a 3-piece with the Annihilator looking absolutely zany, it just simply was not enough. If you don't win that gunfight cleanly. Ok, lo dejo. Yo no voy a escuchar el juego, pero voy esperando que se acaba. Sub 20 seconds left, you're basically funneling in at that point. Just a heroic moment for absolutely no avail. Operators being used by both Vague and Marshy, but you still won the round and are holding on. Shoes almost on the opposite foot. That's what happened to Tribe the first time we saw this map. Woo-wee.
Wolves clean off of their defensive break-off, only losing 2 lives. Pred missile's going to be called in early, really trying to put a hurt on the life count, but Tribe will survive through this. And now an Annihilator is out for Jez. Shut down King, wielding the same weapon. It's taking away more space as the next focus is over towards dumpsters. Ooh, King, the Annihilator, gonna get stunned up. Waiting for the challenge to come through. There's one, but it's a 2-for-1 trade. Goes the kill feed. Player number 5 in blue is Marchie. Also pushing himself up inside of blue. Will be traded out. We will remain just about even Stevens, but the Wolves do have a 3-life lead. Yeah, they sure do. And again, you've used quite a bit here for Wolves, but it's given you these advantages. It's really now the question, if Tribe can start to find some room to work with, do you use anything to try to get this offense more successful? Vague over the jump, trying to get in from behind. No problems there. Clock will stop at 22 seconds, and Vague will bump right outside the hard point, but the problem here is no mid-map control means Wolves quick on the retake. Vague not done, oh my. On a bit of a spree, 2 in a row for him. A little bit of help from his friends to collect the third. Clock stops at 20 seconds as the first tick of progress is locked at Epi. Now, if you're Wolves, you must be careful. There's no reason to throw more lives at this. You still have a 6-life lead. It'll only be 1:20 left on the clock. You just have to play for exits. You've already found at least a few. 18v11, adding an extra minute onto the board wouldn't be a terrible thing. And Wolves, characteristically, we've seen them do this a handful of times through today and on Thursday. Just give it up. Keep your life lead. Play a lockdown defense over towards the more difficult zone to capture. 60 seconds on the clock. You almost feel like Tribe, if they were to find a way to break through, it'd be by way, maybe pulling out an operator. First couple of kills go the way of Wolves. Only 1 nade in response. The life lead gets incrementally in favor of the defense. 17 mount playing up against 8. Shing in the corner. Peg through the middle. And it's all coming up in favor of the defense. One good wave of kills. And then the swarm, the stack over towards the A zone. That is what Tribe are mostly looking for. Now, they do have 3 operators to potentially try to do that. Hunter Killer drone to boot. But the thing about Wolves is that they also have 2 Annihilators plus a Claw if they feel required to use them. Yeah, this is one of those situations where Tribe would have to start making significant ground, I think, for them to make the call saying, yes, pop them, let's use them. But at this current status, 5v15, any operator usage from here from Tribe would be an absolute throw. Yep. Jez spraying through the window. This time is ticking down. If you can find any more eliminations, maybe going towards the next round on a few in a row. It wouldn't be terrible at all for either of these 2 teams. But it is fully being conceded. 14 lives remaining for Wolves on their defense. Yeah, and again, you know, they chalked at least the zone when they had still like a 6-life lead, and some other individuals out there would say, yeah, you got lives, you could throw at it, but it would be more space that would have been provided, and that's what makes this Wolf team so respectable when it comes down to control all weekend long. Another thing about this Wolves team in control, not only were they great in it on Thursday, but they were very quick to make gut check calls, forcing multiple operators to kind of burst down doors. Yeah. Marchie, first 2 kills, Tech behind. Good start for the Tribe defense as Marchie gets through dumpsters. And now a chance to zone him off a spawn. Didn't like the look of that. Hunter Killer drone there to greet them. That'll work out. As actually the car will explode. That'll be the medium of death. Neon still with the scope. Works out here. Vague, the defender, with the Annihilator. First one will lock. Second one just a bit wide. Third will connect once more, and the defense holds strong towards B. Enemy down. You need a very strong defense here. Your Tribe. Show your strengths. Jez, 15 kills. 15 kills for Marchie as well. Zoning. Just outside of blue over by the B zone, but the 3 players for Wolves are also trying to maintain Pekka's going to try to use this Annihilator to create space towards A. All of Tribe's defense is thinking this is an inevitable B hit. You're going to have a chance to get on towards A here if you're Wolves. Peg's still locking things down in the middle. Has Jez at range, but not able to capitalize on the kill. Zai looking to get aggressive, not finding anything at all with the Annihilator. Big shutdown for Tribe. 25 seconds in lives also to boot. Shoots being invested, down 6 lives. Need to wait for your respawns here. Player number 4 in blue is going to be Vague. He's playing that 1-for-1 position inside the corner, almost walks away with 2. But now, space being provided. Clock stalled out 15 seconds. Wolves find an inkling of the B zone. Don't need to rush this if you're Tech. You've got help in the middle of the map, and yeah, nice little surround. Very tidy is the Tribe defense here. Not even letting up a single tick of progress. And in the meanwhile, they also did force out 2 different Annihilators. So you start to tally the inventories going into round number 4. Tribe with the advantage. 3 operators already earned up. You got Bolu, who could also throw in a Hunter Killer drone to the mix. Didn't even get a single tick there, did they? No.
mean, it's massive implications, though, from what you and I saw earlier. Who want to say, yeah, no idea. But what I do know is Call of Duty, and that's a resource advantage, heavily that in favor of Tribe. Now, the world you would feel is their oyster. They've been commanding as far as winning gunfights are concerned in the right places to get themselves on that B zone. Really, the only player that's been giving a whole lot of trouble is both Peg and Zai, but mostly around their Annihilator play. How about this? Tribe not giving away any information. No gunfights as of yet. Wolves have kind of snuck a bit further forward. And Tribe will work their way on towards the B zone. Early operator out for Tech, shut down by Neon with the scope still out. Peg sniffing things out through mid, shut down as well. First tick of progress locked. Tribe, a chance to possibly even push forward into this. Jez, through the nades, tries to hold things up, but it's Shing. Getting the defense a chance to work. Clock still stalled. Second tick of progress, not locked in yet. Wolves say this is our time to go. Claw now in the mix. And the depletion of the second tick of progress looks pretty inevitable with this operator out. Yeah, you gotta give that up. There's no reason you saw it get popped. Doesn't mean you can't find trade zone. The opportunity might remind us that Tribe can still very much so get inside this B zone, but look at how proactive the rest of Wolves have gotten past the line, or the 50-yard line, excuse me, towards the spawn, watching the crosses, waiting for Tribe to walk in front of them. Quiet echoes out around slums. Nades the next form of damage to come in. Tribe stacking at the front door. A little breach and clear opportunity to jump on in. Being hurt up in mid-map doesn't make much of a difference. The shutdown still come through. Back and forth we go. 2 for 2. King on a double. But still, the clock stays stalled. Second tick locked. 18 plays 14. Still favoring that of Wolves, but this is about that time that you would think they may give it up. That said, Zai's on the flank. Number 3 in gold. On the backside, Zai for 2. Could he possibly clean it all up himself? Zai! The defenders, maybe last hope towards B, comes through in the thick of it. And a 16 plays 9, but more so it's the 9 of Tribe against the 16 seconds on the clock. Able to still stall it out, though. I mean, even if you add 60 seconds onto the board, you'd be very lucky to say that you could walk away with the offensive round. But look at all the eliminations that are starting to come through. King, Zai on a 5 spree. Now give him just another one indeed. Bolu will be able to find a trade, but the clock is dwindling down. No third segment will be coming through. Unless these last 4 players have anything to say about it, but it's all in losing fashion. This is 100% going to a round 5. It's too close. Okay, round 5. And that play from Zai does earn them a Predator Gristle. And I believe also with that was the operator charge from Zai. Yeah, sure is. On the opposite side, Tribe is going to have 3 Annihilators and a Gravity Vortex gun. From the defensive perspective this time. Smoke out. On the opposite side, just to tally it, there were 4 Annihilators out for Wolves, only 1 Gravity Vortex gun. So if they're going to break into these zones with Annihilators, they best be hidden. Predator missile in. 1 for 3. Start now 4. King getting activated. Zai along with the Predator missile is going to be able to find yet another one, though. Jez is there to shut things down. This offensive attempt coming through from Wolves might be very difficult for them. They're pulling out so many resources. Zai has an Annihilator out. He has to get kills on this cross. He's actually going to try to rewrap this backside. Oh, sees a lot of Tribe members. Good help from his teammates. Gives him a little bit of an extra lease on life. Zai, backside of the armored car. Prize fighter's out. Krieg now in hand. Oh, he's got a lot of Tribe in front of him, but it's not going to make up too much. 22 plays 22. Minute 2 on the clock. But Wolves lock in their second tick of progress. It would be 2 minutes and 2 seconds if they fully get that B zone captured. In the way that Tribe are positioning themselves on the map, they're completely giving it up. That's the right call to make. Lives are knotted up at 22 apiece. And you also have 3 operators plus a streak in the back pocket of Bolu. Tribe once again are giving up so much space in front of this A zone. Like the Spartans at Thermopylae, they say come through the choke point. Wolves have obliged that request in round number 1. Still feeling things out. Peg trying to get around the back. Annihilator, oh, it will land, and it lands hard. Bolu on the cross, cannot get out of laundry. And now Peg controls significant deep space. Be advised. Pred missile called in by Bolu, trying to deal with this. It's going to secure onto 1, but the problem is still Peg. Finally dealt with. Bolu finds the kill, but now they hit from the front. Marshy, the last one left on the inside.
It's number 5 in blue. One more 1v1 up front, and Marshy gets the double to keep things safe. You have the south lane at least controlled for the time being by Neon, but you have no other help to be able to work their way through. 1 minute and 8 seconds, and the rest of Wolves are all just sprinting across the map. Life still even. But they've got space in the front once again. Smokes are becoming very confusing for the side of Tribe. Jez pulls out the operator, number 1 in blue if we can get his side. Gravity Vortex out for Marshy, trying to lock down the front door. Marshy shuts it in their face. The double comes through. But a lot of operators have been used, and King is still here in the mix. Marshy's Gravity Vortex only halfway done with the charge, but that's the last shot. And Wolves on the regain. 48 seconds to play. 12 and 11. And now the hit through Cemetery. Jazz shut down. Wolves a chance to still breach onto the zone, especially as Neon gets the scope once again to land. 10v9. Jing needs to wait. Neon not too far away, but Jing's going to go 1 for 1. Not good news if you're Neon, who gets snuffed out as well. 7v9. Predator Missile also being called in. All of Tribe showing up in the kill feed. Red Missile does miss out, though. 20 seconds, a 9v6. This bunkered up strategy for Tribe looking good. No more tools available for Wolves. They have to do this the hard way. Through Cemetery, even trades come out. From the front door, though, it's all about can Zai get in, make another special play happen. Tribe shutting it down. It's a 7v2, and it's looking all clear on the western front for Tribe. And with King being the last player there, he will not get there. The swing map goes the way of Tribe. ¡A la madre! ¡Ganó Tribe! ¡Qué chucha, Wolves! Pop off in the front row. Tribe have taken the lead in the series. ¡Hijo de puta! 2-1. It's been a close one. ¡Qué verga! Van 2-1 ahora. Never out at all throughout that standoff search and destroy, and specifically this slums control. Resources advantage aside, it almost again it feels like the shoe was literally on the other foot. It really does. Dale si quieres otro más. Igual la vaina es a las 10. Ah, contra ellos mismos. Dale como sea. O si quieres contra ellos otra más. Como yo ando acá, yo ando jugando sin audio, ando nomás escuchando las calls y viendo el partido este. To try to find an opening, and before they ended up finding said opening, they get cut 3-2. That's one of those strategies that when you're talking through it as a squad, you kind of have to feel like Tribe says, yeah, let them come in. Yeah, you know what I mean? Like, we're just going to be better. Les tocan la teta Like, if you want to take gunfights versus us with us set up, yeah, we'll take that every day of the week. Ganó el control, van 2-1. Si gana la última partida, que es Hardpoint, GG's. Se elimina Wolves y trae para la final. Regardless, this opening was everything, as you had already previously mentioned. Tribe's defense. ¿Cómo te fue, Wada? Ah, sí, la ganamos acá. No estuvo complicado, estuvo easy. Eso que la estoy jugando sin audio. ¿Cuándo quedé? I mean, even in this opening round, or the second round, excuse me, the second offensive round for Wolves. I mean, this is where Spin 54-28, yo quedé 40-13. En el mapa favorito de Lucasín. Continuously, we're cycling out their SMGs like they Cierra la play. Ah, voy. Inside of blue, just defend the B zone. They never really pushed back through the GG's, amigos, son como 20.000 puntos para los que votaron por Tribe, creo, GG's, Tribe ganó. El control estuvo súper igualado, la defensa de Slums muy fuerte. Está a un nivel muy similar, hermano. Demasiado. El Session Story igual, 6-6. El Hardpoint 250, 273. El Control 3-2. Toca Take Off en Hardpoint. Take Off. No sé qué tanto domina Tribe Take Off. ¿Quién le va a traer para pasar con Wolves? So if there is going to be any long-range play, you're maybe looking at what? Toltonic. One-on-one at worst? Yeah. 250 to 133 versus Stamina, 250 to 112 versus Scars is Tribe on this map mode combination through this entire week on Takeoff Hardpoint. Inició, vamos a iniciar apuesta nosotros ya. Iniciamos apuesta. ¿Quién de ustedes creen que gane este Hardpoint? Si Tribe o Wolves. Hagan, tienen un minuto para la apuesta. Listo. And Tribe had been really executing on some just flawless fundamentals. Wolves, really good, I will say. Wolves may be one of the best teams that we have here. La primera vez que Wolves pierde BID. No sé si la primera vez que pierde BID. Pero Wolves tiene que ganar este Hardpoint sí o sí, hermano. Reutilize that same win condition here, although not going well at the moment. Tribe currently 18-1. Very comfortable. Neon King able to get involved. That will reduce the numbers around the point, but not enough to take Vega out.
still so much time before you have to fully worry about the rotation going in towards P2. And Wolves understanding their homework, they cannot push past that 50-yard line. They don't want to force out a spawn out there. Still getting those proximal spawns, especially with Zai locking things down. Tú me preguntas por ella. An egregious amount of time. Even worse, now Vague's already hitting rotation over towards the high ground. Diablo, Tribe, 40 puntos el primer punto, hermano. 1 point is all Wolves can muster off the first zone. They will have spawns here for the second. Se ve potente, Still activates, and Marshy says that's my best time to get on in. Ah, porque todo tengo 0 puntos. Porque ahora está callado. Bouncing out, looking for a chance. Estoy jugando un scrim. Mientras ustedes ven esta vaina, yo estoy jugando un scrim porque tengo un torneo que ya ganamos la primera parte. Y ahora avanzamos a, creo que cuartos de final avanzamos acá. Un torneo por subs. Si ganamos el torneo nos donan 100 suscripciones. Así que Wood se come. Igual si quedamos en segundo lugar son 50 subs y en tercer lugar 25 creo. Tribe también juega bien ese mapa y de qué me perdí. Veo que Tribe está culeando y al parecer lo siento para mis chinitos. Parece que Tribe, como dijo, me comentabas eso por interno, por Discord, renace de las cenizas Tribe por lo que veo. Este mapa lo está dominando de una manera espectacular. Pero igual, los comebacks existen, gente. Los comebacks existen. Uy, ya empezó aquí el BD. Empezó el BSPFK, loco. Immediately changes the angle. Gets around, tries to hit the flank, but Zai is there to meet him. Onto this very scrambly setup. 50 points goes the difference. Close spawns in between 3 and 4. Tribe are hot on the heels of Wolves. They'll be in for the break. It's not like Wolves are spawning too far out, though. They should be feeling pretty comfortable to break all the way through this hard point ahead of the rotation for 4. Peg will find 2. Reinforcements on the way. Tribe have spent a couple of operators here. Marshy with the Gravity Vortex gun. That'll work out for 2. Vague walking down his opposite doorway. Cabezazo le di, loco. May just be empty in the back 30 seconds. Kills for King. Only gets 1. Tribe still with numbers inside the hard point. Tribe anda haciendo milagros esta champ por lo que veo, sí, weón. Qué R con Tribe. Está demasiado roto. More substantial back half hold for Tribe. The lead is nearly 100 through 3 hills. Holding on to those north spawns really benefits you if you are Tribe because it allows you to continuously cycle out resources and numbers going in towards B3 and maintaining those close spawns coming in towards B4. But way the Wolves are spawning in, they're essentially spawning in where they started this game. 114-28, qué chucha. Just a little bit quicker and a little bit more robust. Yeah. You kind of have to have a full 60. Ay, cabrón. Yeah, I'd say. And the last 2 operators that they have ready are being used. Lo roto que está es otro nivel, hermano. Peg late to the action. Sets a bit of a natural pinch. Marshy. Que ahora van avanzando a todos lados con Prefire, como pueden ver, ¿no? ¿Ya jugaron Inco vs Stripe? No, pero se van a enfrentar mañana, sí o sí. Mañana se enfrentan sí o sí Inco vs Stripe. 20 seconds are what you're going to be able to soak up here if you are Wolves, and Tribe are going to completely concede this. Yeah. 14 eliminations for Jez and Tech, having a much better map 4 than they did map 1. Definitely things that you love to see. Player number 1 in blue, though, Jing, starting to work a little bit of coordinated pinch coming up through the stairs, and another player was pegged down low in the scaffolding. Both go down. Exit being locked in as well as Tribe will make sure no one from the old time for Wolves can get here to early contest Fountain. Vague on the way in. Me fundaron, weón. Bolstering up their lead. Neon, King, 3 in a row. That will change the tides just a touch. Tribe spawns. A little bit split. Some to the south. Tribe se dejó andar la partida pasada y esa es la teoría, según, no sé. They're finding the individual kills they need. This could get tight again. 79 to 125. More time for Wolves in front of them. Neon drops as Jez picks up a double, but he's turned away pretty quickly. King on the outside. Deals with him as well. And how about it? Wolves clean. All of a sudden coming to life here in the takeoff. Still have split spawns coming through, 2 and 5. Ya ganó Inco. Inco está clasificado para la final. Y aquí si gana esta partida Tribe, pues queda clasificado. Pero ojo que Wolves está tratando de remontar, Ojito, 25 puntos de diferencia nada más. Ojito, 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 chinitos. Zai looking to lock in a bit of a heady. Fake detests it, just obliterates him. Oh my.
Neon trying to rent that chase, not expecting Tech to be as close as he was. And Tribes lock in for the spawns are good, as they will also have a chance to open up the hard code to their name. Yeah, Bolu playing essentially inside a launch, can also play this off angle to take a look at the stairs. We'll find the King. Peck is also incredibly low, should be chowed out here over by the scaffolding. Marshy for 2. That'll set themselves up. Marshy Rotovich, bro. And Bolu with the claw. Looking to stop players. Y el Bolu atrás. Only takes one with him. Neon for the shutdown. Vague. Annihilator from in the hill. Sees one on the cross. Shot not going to connect. Second chance. Once again, more shutdowns for the Wolves. Down about 40 points. Marshy, oh, not great news. It's gravity versus gravity. And it's Jing who is able to take down the elimination. Contest now in the mix. Wolves looking to try to zone further forward. Jez, Vague trying to push back. Shot's not going to fully land, but the trades are good. Wolves trying to overwhelm Vague, and they will be successful in their endeavor. Scrap time largely go the way of the Wolves. It's just about 10 seconds when that fight was finally over, and you know, albeit great to be able to generate more time, you're still behind by 30 points. And this is also looking the same exact thing that ended up happening going in towards P3 with the first set. Jez has an Annihilator on 3, doesn't pull the trigger, but still finds Jing as far as the fourth. Drops down for number 5 in a row. Now back to traditional weaponry. The Kilo comes through, still serving the same purpose. Block him on rotation. Tribe all in the hard point. Wolves scrapping their way, clawing their way back. Vamos, chinitos, vamos. From King to do just that. On the response, Tech pulls out the claw. A chance to maybe shut this thing down individually. The bounces are landing, but not significantly enough. Loses ammunition forward, and then the follow-up. Wolves will create Toma que Warfare no va a la final. and 20 seconds Ojito, ojito contigo que está dominando ese punto. Ojito, ojito. 22 kills to their name. Need more. You have the setup inside of P3. You want to lock down these 10 seconds. You want to be able to find some eliminations along the way through the middle of the map. Stringing together 3 and 4. Ojito que hicieron Kumpo, o sea, remontaron un poco el puntaje. And they're fighting the eliminations around the hill. Convincing time for Wolves once again when they need it most. Tech denied up top. He can't stop this rotation. Even on the flank. Number 2 and Bol is also denied re-entry. So as the hard point opens, it opens as a contest. Marshy trying to work off the high ground. Only gets one. It's the shorty that puts him aside. Peg from the front door. Sees Vague for the first. How about a second? Opa, 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 opa. Igualado, igualado el partido. Coming through just in case there's any further contest, but Wolves will see themselves now in the lead as they usurp La virga. points of Tribe. Going 1 for 1 in the front door. Now comes down. Opa, opa, Nia. Neon to be able to find some more. They're going to be able to lock down away with a 2-piece. Pero Marshy entra al punto. Veo Marshy entra al punto. Also being called in by Peg. Really trying to get themselves fully back into this game, and they have done so successfully. The hard point remains contested. This is a big 20 seconds going into the next set. Wolves are full committing towards it. Ay, Marshy por espalda, weón. In a 1-by-1 form. A little convoy making their way in towards the hard point, but heroics from Bolo and Marshy may be on the way. King, nothing there. Last 2 Wolves members trying to work their way through. It's Peg for 2. Marshy eventually turned away, and that's going to be enough for Wolves to once again neutralize this close to a tie game. So close in proximity to be able to find some exits. Zai, Jing, more than aware of the cause. But as they push a little bit farther forward just outside of P4, they're actually going to allow the rest of Tribe to spawn in it effectively. Que mierda es el Tribe. That's not good news. You need to find these eliminations if you are the Wolves. Zai has 4 puntos de diferencia nada más. their pocket. Bolu, Vague, Marshy also have operators of their own. Man, and Peg once again coming up big for his team. Another double out of him as he breaks the 30 kill threshold. Zai, Annihilator working for Wolves. And it's worked out pretty darn well. 2 kills for Zai. Jez finally able to get back into the mix, but Wolves still with numbers to try to contest this. Bolo on the hard point, can't really do too much of anything. Vague, nothing off the Annihilator. Marshy's calling in the Pred missile. It's not really going to find too much. Wolves still on the hard point. Back and forth we go as King finds himself on 5. Completamente igualados, con 200-200. Y que aquí gana Tribe y Giz, loco. Ahí van para Wolves. Yes, you get over towards the double century mark, but you're allowing players like here on King to be able to put themselves in a position. Almost had the wall bang on the Tech, but there was good help to at least take them down. And you almost had to think there for a moment that if Tribe continued to overextend, Wolves were going to find more eliminations, and they could open up the floodgates to break inside P2, leading by 1. It's literally an assist away from getting a Pred missile. That shutdown was key. Peg, Annihilator, misses the first shot, connects with the second. Actually, there's 3 operators. No, le falló, huevón. Right here, they want the break. Qué chucha. Still trying to hold on. Do they counter with operators?
operators of their own. A lot spent for Verga, Wolves, but they loco. are finding eliminations that they need. Neon stunned up beyond recognition. The spawns are still good though for Wolves on the left-hand side of the map. Zai able to use that for another little comebacker. Double in the mix. Ya la madre, Not ven. Qué finding coraje. much off of the operator usage to try to counter. 207 to 211. Neon through mid-back, getting a pretty solid read of where this Tribe hit is coming from, but Tribe still get inside for some contest. Neither team can close it out here, but we're still scuffling over through the staircase as well. Player number 5 of Marshy has actually gotten behind enemy lines, and that's going to cause a considerable amount of doubt on where some of these players are coming from, so you gotta win the gunfights up front. 2-for-1 go with the trades. Staircase still very much so being contested. It's only 10 seconds remaining inside the hard point, and the rest of Tribe are still spawning in effectively on the other side of this hard point, where you have the rest of Wolves rotating for new. Double claw was spent for Tribe right there. ¡Hala! Does that call possibly cost them? ¡Hola, ese bolu! Over towards new. May not even need the operators. Pred missile called in, finds one. Bolu on 4 in a row. Esto creo que ya es GG's, For Tribe. 228 to 206. Está bastante bien posicionados en el next point. But the kills are still coming. Of course it's Peg. Of course it is GG's. for the double kill. And GG's. Tribe get the reinforcements. They break past 235. They have close spawns here for P3, but reinforcements for Wolves are not Marcia too far acaba de dar away. The piedra, kills dice. from 2 different doors are on its way. No resources, by the way. All operators have been completely expunged. This is all going to be off of the gunfight. 9. Ah, aguanta que el Sai. Aguanta que el Sai anda roto. 4 in a row. Is it enough? Tribe still contested, but Neon's turned himself like, oh, it's shut down! Tribe, they can put it away here! Can they find the kills they need? Peg, more heroics from the side staircase! Tribe, trying to put the game away right here! They also have the benefit of the proximal spawns to new, but they want to see a W right here, right 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. GG's para Tribe, hermanos. GG's. I cannot believe it. Half a second afterwards, and that last little tick does not come through. Absurd scenes coming through from Tribe. Composure, to say the least. The bounce back after that map 1 loss on Summit. GG's, hermanos. Force out the overtime in the standoff search and destroy. Cómo alzan el bake, lo que el bolu. From a resource deficit. Absurd. Oh, you gotta be careful with that, man. He's got to play tomorrow. Oh my Wonderfully goodness. done from Tribe. Obviously, commiserations from Wolves. They have played exceptional Call of Duty Mobile, but man, Tribe really showing why they were the #1 team. Enemigos de lejos, pero amigos de cerca. Are you not having fun? I'm having a blast. Unbelievable scenes. Just flat out. Wolves put together a heck of a fight, and they came through. As we had mentioned, it's difficult to beat a team twice, but they gave themselves a lot of really good looks to possibly do it. Not just on the standoff search, but in particular. Mis puntos, ahí van sus puntos, muchachos, no se preocupen. Scrap together a near loss. Elige resultado, GG's para Tribe. They were down 2-4 at the end of the half in the standoff search and destroy. And they bounce back and do that? Yes, sir. Ahora sí. Puedo jugar la screen tranquilamente. Comes a little bit different. Again, we got to talk about a commiseration for Wolves. That was the East. That's hope to be able to make it to grand finals here in Worlds Finals, but it just simply was not enough. They really Los cuales obviamente se enfrentaron al mejor team del mundo. series, how it unfolded for us here. Mi mame Phoenix. The last series of the evening. Last man standing. That first hardpoint was electric to say the least. Esta es versión inglesa, dice. Diablo. 2-4 deficit at the end of the half. And then the return descender of what happened the first time. Well, on the Slums control, then coming back. And it's Tribe this time that benefit from the resource advantage. Unreal stuff, man. Unreal stuff. We've had the tournament right there for top 4. And it's going to feel bad, obviously, for Wolves being so close to doing what Skate had done, taking down a favorite not once but twice. This time a cut short. But I will tell you, out of a $1.7 million prize pool, the band-aids will come quickly in the form of a lot of money. They not mean too much, though. A lot of pride on the line for the Eastern region, now swindled away by Tribe as we send things back over to the desk to wrap the day. Thank you very much, Shift and Proper. Guys, absolutely nothing given, everything earned. Yo quería quinta partida. Oye, si van al 2-2, el Bait era todo, hermano. For both Tribe and Wolves. El Bait era todo, huevón.
Absolutely no question about it. So many of those plays could have gone multiple ways. So many tiny little decisions that played out in a really big way in a trip to the top 3 earned for Tribe Gaming. Man, Wolves put on ya jugó such a 5-5 y está performance. It clasificado para looked finales. like it was slipping out of their hands. I mean, a 60-point lead early on. Tribe doubling up on them for them to claw their way back into this. Especially with the way that Tribe was playing. Marshy, I mean, Marshy was doing Marshy things big time. Man, he stepped it up this game. And all throughout the series that we had, it was different Tribe No, me members cagaron, loco. absolutely shining on different game modes. Hoy perdió el anime, dice. Es que se quedó fuera, ¿verdad? Si ya es Skate, Tribe Gaming, ni modo. Ay, no. The bomb has been planted. De hoy, los jugadores lo dieron todo, los administradores lo dieron Te dejo, todo. yo voy a ir a nosotros aprender. como Hágale. casters lo dimos todo. Yo tengo a la 10 el torneo. Público presencial y desde su casa, estoy seguro que lo dieron. ¿Cuánto se gasta una SPS en ruleta de Samurai? Dependiendo de qué región seas. No sé si de 10K, 12K o 15K. Pero de verdad, muchas gracias por haber presenciado historia que todavía no se termina porque apenas acabamos de definir al top 3 y mañana es cuando se ve cómo termina el orden de esos últimos contendientes. Ya acabamos hoy. Yo pensé que todavía nos íbamos a quedar. Un rato más, no, apenas estamos empezando. Yo te aguanto 3 horas hasta la cena. Ya si no me das tiempo para la cena, no hay ningún problema. Gracias, Golgo, hermano, gracias. Pues bueno, por ahí la duda, ¿no? ¿Qué onda con los equipos? Bueno, los equipos están consentidos también. Veo comentarios, ¿no? Del tema de los casters. ¿Cómo es que aguantan tanto? Digo, pues a esto nos dedicamos. Ya tenemos la práctica, ya tenemos el sazón. Yo todavía te puedo gritar. Yo todavía puedo soltar unos cuantos puñetazos, amigos, sin ningún problema. Pero bueno, Uy, qué buena, me sacaron la collión bonito. A la producción que se acabó, la verdad es que sí, justamente llevamos aquí. No, yo no voy a jugar, así queda el fichaje, hermanos. Mañana es la final, Inco contra Luminosity. Un equipo pasa a la Grand Final. Y el que pierde entre ellos dos se meterán contra Tribe. El que ganara Tribe contra el perdedor subiría otra vez a Grand Final. 3-1. Y como pueden ver, ya están esperando. No quiero ver a Tribe, la verdad. No quiero ver a Tribe. Ya no quiero ver a nadie. No quiero ver a nadie. Ya vámonos, por favor, ya vamos. El Washington. Bueno, pues por hoy creo que vamos a dar cámara un poquito más mientras vemos ahí a los últimos equipos que quedan. Ya Últimos 3 equipos, 2 en Norteamérica y 1 en Latinoamérica. Luminosity Gaming. Mañana Champ, mañana a qué hora empieza, no sé. Parte de Latinoamérica, así es, el mundial, el primer mundial presencial. Déjeme chequear. Call of Duty Mobile Día 3. En el continente americano, señoras. A las 8:45 de la mañana igual, gente. Dándole una vez más rostro a estas voces. Dejo a Jose para que dé un poquito de sus últimas palabras. A las 8:45 am, gente. Nos vamos. Ok, no, ¿quieres otro match? ¿Uno contra uno? No, pero no sé qué te habrán dicho, ¿sabes? No, de 1v1, Liz. Ya, ok, perfecto. Pues nada, gente. Espero que hayan disfrutado realmente primeramente de los equipos, del talento que tienen los señores, de la jugabilidad, de las estrategias. Si a ti te gusta Call of Duty Mobile, que hayas aprendido nuevas habilidades, nuevas metas, nuevos spots, nuevas armas, nuevas clases. Si a ti te gusta el competitivo, que te animes a jugar. Si tú nada más disfrutas de los esports, que hayas disfrutado de todas las jugadas. Si a ti te gusta el tema de la narración, que hayas disfrutado la narración y los gritos de Eddie Carrera. Ay, así es, gente. Bueno, para la comunidad que me estuvo acompañando todas estas largas 12 horas de streams, muchísimas gracias. Mil gracias a todos. Les comento que tengo exactamente en 1 hora o el torneo que jugarlo. Así es que voy a estar practicando estos últimos minutos que me quedan con un scrim, porque a las 10 me toca el torneito. Así que me va a tocar seguir practicando para ver si ganamos el torneo. Recuerden que es un torneo por 100 subs, hay que tratar de ganarlo. De 10 y lo más seguro es que termine a las 11. Y mañana otra vez a las 8:45 de la mañana, pero ni modo. Así es el trabajo. Ya va a terminar. Ya que Reaccion ya acabas de terminar. Yo voy a seguir acá en stream en Twitch porque tengo que jugar scrims y de ahí a las 10 tengo el torneito. Y bueno, para la comunidad que anda por YouTube, por Facebook
Y por Trovo, yo ya le voy a cortar el stream. Voy a continuar en stream en Twitch. Por acá voy a seguir, así que le dejaré el link por si sean. Ven acá a ver cómo juego las scrims, que vengo inspirado viendo Tribe, hermanito. Vengo inspirado viendo a Tribe. Una mierda, no he jugado nada en todo el día. No creo que juegue bien tampoco. Me llevo 12 horas visualizando la pantalla y mis ojos no me dan ya. Pero... ¿qué te digo, hermano? Como dije, ¿no? Es lo que hay. Mañana 8:45 de la mañana otra vez. Ahí les paso el link de Twitch. Ahí está. Y acá pues igual. Dale. Chao. Y ahorita voy, ¿ya? GG's. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.